Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Mozart murió envenenado como apuntan algunos historiadores? ¿Y qué hay de cierto en la leyenda de que el talento de Paganini con el violín se debía a un pacto que había firmado con el diablo? ¿Sabíais que Beethoven se atrevió a decirle a un príncipe: príncipes los hay y habrá todavía millares, pero Beethoven solo hay uno? ¿Y que los nazis prohibieron la música de Chopin tras invadir Polonia? ¿Por qué perdió la voz María Callas? Las biografías de los grandes genios de la música están repletas de enigmas apasionantes y hoy hemos reunido las más completas e interesantes en este mega vídeo de casi 12 horas de duración. Abajo en la descripción os hemos puesto el índice de capítulos con los enlaces directos a cada biografía, por si preferís ver alguna en concreto. María, la mujer, y Callas, la gran artista que estuvo en la cima del mundo en los años 50, fueron dos caras de una misma moneda, de una vida que, por desgracia, no estuvo marcada por la felicidad, como ella misma reconoció. Pertenezco a los que dan. Quiero dar un poco de felicidad, aunque no haya tenido mucha para mí. La música ha enriquecido mi vida y espero que a través de mí, un poco, la del público. Si alguien salió de un teatro de ópera sintiéndose más feliz y en paz, yo logré mi propósito. La prensa del corazón halló un filón en aquella cantante que, de ser una joven insegura y con sobrepeso, se transformó en una cautivadora mujer capaz de conquistar a los hombres más poderosos del planeta. Sin embargo, su vida se vio truncada a los 53 años con una muerte que sorprendió al mundo y sobre la que aún hoy planean sospechas de suicidio. Os invitamos a acompañarnos en este viaje por la vida, las hazañas artísticas y la muerte de una mujer a quien la prensa dio con gran tino el apelativo de la Divina. María Ana Sofía Kikilia Kalogeropoulou nació el 2 de diciembre de 1923 en la ciudad de Nueva York. Bueno, el día 2 es la fecha que se suele tomar en cuenta para conmemorar su llegada a este mundo, pero en realidad ni ella tenía la certeza de que fuera la correcta, ya que su pasaporte decía que había sido ese día, pero en su acta de nacimiento aparece el 3 y su madre, Evangelia Dimitriadou, más conocida como Litsa, aseguraba que había sido el 4. Litsa y el padre de María, George Kalogeropoulou, eran de origen griego. No solo los separaban 15 años de diferencia, el padre era mayor que la madre, sino su procedencia e intereses. Mientras que Litsa pertenecía a una familia de la alta burguesía griega y había soñado desde joven con ascender socialmente y obtener reconocimiento artístico, ella misma había cantado pero no había tenido ningún éxito. George, que era farmacéutico, andaba por la vida sin grandes aspiraciones y desde luego la música o el arte en general no le suscitaban ningún interés. Cuando nació María, la pareja ya había tenido a su primogénita, Yakinzi, de 5 años y a quien después llamarían Jackie, y un hijo, Vasilis, que había fallecido el año anterior a la temprana edad de 3 años de meningitis. La muerte del pequeño, que había empeorado aún más los conflictos de pareja entre Litsa y George, María se crió en un hogar sin amor, fue decisiva para que el padre tomara la decisión de abandonar Grecia junto a su esposa, el bebé que venía en camino, y su hija Yakinzi. Cuando llegaron a Estados Unidos, Litsa estaba embarazada de 5 meses. Tenía la ilusión de que naciera un varón que ayudara a cerrar el hueco dejado por Vasilis. Sin embargo, nació María. Litsa tardó 4 días en querer ver a su bebé. Fue el germen de la difícil relación que a lo largo de toda su vida mantuvieron madre e hija. Os preguntaréis de dónde viene Callas si el padre se apellidaba Kalogeropoulou. En el certificado de nacimiento de la niña aparece el apellido Kalos, ya que el padre, una vez en territorio estadounidense, decidió acortar el apellido familiar para hacerlo más fácil, y volvería a cambiarlo unos 3 años más tarde por Callas al considerar que sonaba mejor. La vida de María estuvo a punto de ser muy corta, ya que en su infancia sufrió un accidente de tráfico. Cruzó corriendo una calle muy transitada para encontrarse con su hermana
y un coche la atropelló. Tras 22 días en coma en el hospital, despertó y, por suerte, se recuperó rápidamente. Liza no tardó en percatarse del talento vocal que poseía su hija. Me obligaron a cantar, recordaría más tarde María, cuando tenía solo 5 años, y lo odiaba. Nunca la perdonaré, se refería a su madre, por arrebatarme mi infancia. Durante todos los años que debería haber estado jugando y creciendo, estaba cantando o ganando dinero, explicó. La economía familiar no marchaba bien porque el padre había tenido que vender el negocio de farmacia que había abierto. Todo lo que hice por ellos fue mayoritariamente bueno y todo lo que ellos me hicieron fue mayoritariamente malo, explicaría la artista. Pese a que la madre se dio cuenta de que la pequeña era brillante, no dejaba de compararla continuamente con Giacinzi, y no para ensalzar precisamente las cualidades de María. Mi hermana era delgada, hermosa y simpática, y mi madre siempre la prefirió, le reprochó la artista ya de adulta a su progenitora. Yo era el patito feo, gordita, comía compulsivamente, torpe y con pocos amigos. Es una crueldad hacer que un niño se sienta feo y poco querido. Las continuas críticas de la madre le originaron además a María una falta de autoestima que tardaría en vencer. Además le dejó un deseo de ser amada que la persiguió toda la vida. Al menos sentía que la amaban cuando cantaba. En aquellos primeros años de su vida sentía un gran complejo de inferioridad, acrecentado por su miopía, que la obligaba a llevar unas gafas pesadas. Salvo por su voz. Se cuenta que María, a la edad de 10 años, ya cantaba arias de la ópera Carmen. Y según la anécdota contada por Liza en su libro Mi hija María Callas, publicado en 1960, cuando en un día caluroso en casa abrían las ventanas y la niña cantaba acompañándose de la pianola, frente al edificio se aglomeraba una gran multitud para escucharla y ovacionarla. Sin embargo, quizá deberíamos poner en cuarentena esta anécdota, ya que muchos críticos consideran esta biografía, publicada cuando María tenía 36 años y estaba en boca de todos, no solo por su talento artístico, sino por su relación con el magnate millonario Aristóteles Onassis, una obra de ficción que escribió para intentar sacarle provecho a la celebridad de su hija. En 1937, cuando María tenía 13 años, Liza, cansada de las infidelidades de su marido, tenía una amante llamada Alexandra, decidió regresar a Atenas. Se llevó a sus 2 hijas con ella. Allí intentó inscribir a María en el prestigioso Conservatorio de Atenas, pero no lo logró ya que su voz, en la que aún debía trabajar mucho, no impresionó en su audición al comité de expertos. La madre, que veía claramente el potencial de María, no se rindió y consiguió una cita con la profesora de canto María Trivella en el entonces nuevo Conservatorio Nacional. Para ello, Liza mintió. Dijo que la niña tenía 16 años y nadie lo dudó dado que era muy alta y corpulenta. La madre le pidió a Trivella que la aceptara como pupila a cambio de una tarifa reducida, porque no andaban precisamente sobrados de dinero. La profesora enseguida quedó encandilada por la voz de María, que consiguió una beca para estudiar. Trivella dijo de ella que el tono era cálido, lírico, intenso, se arremolinaba y brillaba como una llama y llenaba el aire con reverberaciones melodiosas como un carillón. También explicó que era un gran talento que necesitaba control, entrenamiento técnico y estricta disciplina para brillar en todo su esplendor. Aunque María tenía una voz bastante profunda, por la que a priori parecía destinada a ser contralto, su profesora se percató de que con un entrenamiento especial podía aspirar a ser una soprano dramática. Según palabras de Trivella, Callas fue una estudiante modelo, fanática e inflexible que dedicaba entre 5 y 6 horas al día a estudiar. En cambio, la niña nunca tuvo amigas de su edad, no disponía de tiempo para jugar. Algo que lamentó mucho cuando ya era una adulta. 2 años después de iniciar sus lecciones con Trivella, en 1939, María volvió a presentarse a una audición para ingresar en el Conservatorio de Atenas, y esta vez lo consiguió. A sus 15 años se convirtió en alumna de una cantante española, la soprano aragonesa Elvira de Hidalgo,
quien a sus 47 años había tenido una carrera como soprano a la altura de las grandes divas y como tal había cantado con las figuras más destacadas de la época dorada de la ópera, como el tenor italiano Enrico Caruso. De Hidalgo había actuado en algunos de los principales teatros del mundo y cosechado considerables éxitos interpretativos. Para cuando María se convirtió en su alumna, ya llevaba unos años retirada de los escenarios y se dedicaba a la enseñanza. Cuando empecé a darle clases a María, explicó años después, era el hazmerreír de todo el conservatorio. Era terriblemente torpe, gorda y desgarbada. Pero la niña trabajaba muy duro. A las 10 de la mañana llegaba para recibir su lección y se quedaba hasta las 8 de la tarde para poder escuchar al resto de estudiantes. Siempre callada, casi con el ceño fruncido, explicaba su profesora, se sentaba en un rincón. Estaba allí, observándome y escuchándome, mientras yo daba todas las demás lecciones, y aprendió todo lo que había que aprender. Según explicaría años más tarde María Callas, lo hacía porque consideraba que cualquier estudiante puede ser un ejemplo de enseñanza incluso para el estudiante más talentoso. Su profesora, que había sido, como lo sería la propia Callas, una soprano dramática de coloratura, capaz de cantar pasajes muy rápidos y altamente ornamentados, destacó que la adolescente ponía muchísima fuerza, sentimiento y una interpretación maravillosa en todo lo que cantaba. Como María reconoció, de Hidalgo tuvo un papel esencial en su formación como artista, y prueba de ello son las palabras que le dedicó cuando ya estaba en la cima del éxito. A esta ilustre artista española, con un corazón conmovido, devoto y agradecido, debo toda mi preparación y formación artística como actriz y cantante. Esta mujer elegida, además de darme su preciosa enseñanza, me dio también todo su corazón. Mantuvieron una estrecha amistad toda la vida. La aragonesa instruyó a María en el bel canto, que apostaba por la belleza del sonido y el canto virtuoso, y por entonces ya estaba pasado de moda. Y Callas fue la encargada, con la ayuda, por supuesto, de Elvira, de resucitar muchas óperas que habían terminado marchitas por el paso del tiempo. Se les dio una nueva, intensa y revitalizada vida, gracias a la carga dramática que María imprimía a óperas como las de Gaetano Donizetti y Vincenzo Bellini. Precisamente una ópera de este último, Norma, es la que Callas cantó más veces que ninguna otra a lo largo de su carrera, unas 90 en total, y de los 47 personajes que llegó a interpretar, es el que dejó su mejor recuerdo, según la biografía escrita por el periodista musical estadounidense John Ardoin. María empezó a estudiar la ópera de Bellini cuando aún era alumna de Elvira, como ejercicio, muchos años antes de interpretarla sobre un escenario, y llegó a compararse con el personaje. Yo tengo cierta semejanza con Norma. Parece muy fuerte y muy feroz, pero en realidad no lo es, aunque ruja como un león. El personaje de Norma es una de las cumbres del bel canto romántico y uno de los papeles más difíciles de todo el repertorio lírico, en especial su aria Casta Diva, en la que la protagonista dirige una plegaria a la diosa Luna. Aquí podemos escuchar un pequeño extracto del aria en la voz de María Callas. A principios de 1941, María vivió con solo 17 años su debut profesional. Solo tardó un año en hacerse con su primer papel como protagonista de prima donna, cuando interpretó a Tosca en la ópera homónima de Giacomo Puccini. Aunque solo tenía 18 años, ya daba muestras de una personalidad poderosa, como se puede deducir de las declaraciones del director de aquella obra. No tienes ni idea de lo quisquillosa que es. Te saca de quicio, siempre te molesta por los detalles más triviales. ¿Lo repasamos una vez más, maestro?
te guste o no, te hace repetirlo todo de nuevo. Mientras que con los demás solo tienes que decir la palabra ensayo y se ponen a mirar sus relojes. María Callas siempre fue muy perfeccionista y una trabajadora incansable, hasta el punto de ponerles las cosas difíciles no solo a los directores de las obras, sino también a los compañeros, a quienes exigía rendir también al máximo. Todo por el público. Soy tan difícil como necesito ser para alcanzar la perfección, llegó a decir. En el mundo de la música, todos en Grecia, incluidos los críticos, empezaron a ver que la joven poseía un talento único, no solo por su original y potente voz, sino por la fuerza de su capacidad interpretativa. Como hemos dicho, estamos en 1941, es decir, en plena Segunda Guerra Mundial. Ese año, Grecia había sufrido una invasión por parte de la Italia de Benito Mussolini y la Alemania de Adolf Hitler. La ocupación por las fuerzas del Eje duraría 3 años y medio y provocó terribles penurias para la población civil griega. Más de 300.000 personas murieron a causa del hambre y miles más por las represalias de fascistas y nazis. Además, la economía del país quedó en ruinas. María Callas había empezado a despuntar y hubo compañeros de profesión con menos éxito que ella durante esos años que, tras la liberación de Grecia en 1944, la acusaron de haber mantenido tratos profesionales y personales con miembros de las Fuerzas Armadas enemigas, ya que cantaba para ellos. Pero lo cierto es que tanto los solistas como coros de la recién fundada Ópera Nacional estaban obligados a participar en cualquier concierto al que asistieran oficiales italianos o alemanes de las fuerzas de ocupación. Ninguno de ellos se negó nunca por razones patrióticas. Se suele contar que la madre de María, Litsa, obligó a su hija a cantar para los soldados alemanes e italianos de ocupación para conseguir dinero y comida. En una biografía titulada Casta Diva y publicada hace pocos años por la autora norirlandesa Lindsay Spence, esta asegura que la madre intentó vender a su hija a los soldados nazis. Vamos, que intentó prostituirla. No lo consiguió, pero es una de las razones por las que María estaba resentida con Litsa. Tras la liberación de Grecia, Elvira de Hidalgo aconsejó a su pupila que prosiguiera su carrera en Italia, pero tras completar una gira de conciertos en Grecia, la joven decidió mudarse a Estados Unidos para reencontrarse con su padre y buscar oportunidades en el país americano. Abandonó Europa en septiembre de 1945. Unos meses más tarde, tuvo la oportunidad de presentarse a una audición con el director de la Metropolitan Opera de Nueva York, Edward Johnson, quien le ofreció 2 papeles en Fidelio de Ludwig van Beethoven y Madama Butterfly de Puccini para las temporadas de 1946-1947. Sin embargo, ella los rechazó. Unas fuentes señalan que eran papeles protagonistas y que la griega no quiso hacerlos porque no deseaba interpretar Fidelio en inglés y creía que su cuerpo no casaba con la imagen estilizada de Butterfly. Con una altura de 1,73 metros, María llegó a pesar 91 kilos. Estaba acostumbrada a escuchar y leer comentarios muy crueles sobre su imagen. En una ocasión, lloró durante días después de que un crítico escribiera: era imposible distinguir la diferencia entre las piernas de los elefantes en el escenario y las de María, porque ella es monstruosamente gorda. Según otras versiones, el rechazo a la Metropolitan Opera se debió a que en realidad solo le ofreció papeles secundarios, y era tal la confianza de María en su propio talento tras los éxitos cosechados en Grecia que solo buscaba protagonistas. En las Navidades del 46 cometió el gran error de pagarle a su madre un pasaje para que pudiera regresar a Nueva York, en un intento de reconciliar a sus progenitores. Pero eso no iba a pasar, porque George seguía vinculado sentimentalmente a su antiguo amante, con quien terminaría casándose al cabo de los años, y la vida familiar volvió a ser un infierno.
Al año siguiente, María conoció al representante neoyorquino Eddie Bagarozzi, que le consiguió un contrato para abrir la temporada de la Ópera de Chicago protagonizando Turandot, de Puccini. Aquel iba a ser su debut en escenarios de Estados Unidos, pero el proyecto se canceló por problemas económicos. Bagarozzi, que por cierto había tenido muchos problemas con la hacienda pública y había recibido varias denuncias por fraude, hizo firmar a María un contrato de 10 años, por el que ésta debía pagarle a él como representante el 10% de sus ganancias futuras. Como veremos, firmar aquel documento fue otro gran error de la soprano Elena. María se sentía desalentada. Llevaba 2 años en Estados Unidos en los que había seguido estudiando y perfeccionando su técnica, pero no había llegado a actuar en público. Entonces, el cantante Nicola Rossi Lemeni, un bajo de ópera que iba a ser su coprotagonista en la cancelada Turandot de la Ópera de Chicago, se enteró de que el prestigioso maestro italiano Tullio Serafin buscaba una soprano dramática para el papel principal de la ópera Gioconda de Amilcare Ponchielli. La ópera iba a representarse en la Arena de Verona. María se presentó a una audición en Nueva York para ese papel y se lo dieron, lo que le abrió las puertas de Italia. Tenía 23 años. En Verona conoció no solo a Tullio Serafin, que de inmediato reconoció su inmenso talento y se convirtió en su mentor, sino también a un industrial millonario casi 30 años mayor que ella, con quien inició primero una amistad y después una relación sentimental. Se llamaba Giovanni Battista Meneghini y 2 años más tarde terminaría convirtiéndose en su marido. Unas fuentes señalan que la relación fue desde el principio más pragmática que romántica, ya que él, en estos inicios de la carrera de María, le proporcionó estabilidad económica y tras vender su empresa, era quien le llevaba gran parte de los asuntos profesionales a la soprano. Otras versiones de la historia aseguran que ella realmente se enamoró de aquel hombre con quien se sentía más segura. A finales de ese año de 1947, Serafín le ofreció a Callas el papel de Isolda en la ópera Tristán e Isolda de Richard Wagner. Y en noviembre del año siguiente, tras representar óperas como Turandot o Aida, debutó en Florencia con La Norma de Bellini, un papel que, como hemos dicho, marcaría su carrera. En enero del 49, la carrera de la cantante vivió un punto de inflexión en Venecia, donde se estaba labrando un nombre en papeles dramáticos. Había iniciado su escalada al estrellato. La habían elegido para interpretar en el famoso teatro veneciano La Fenice a Brunilda en La Valquiria de Wagner, que contiene los temas musicales más memorables del compositor alemán. Y resulta que pocos días después del estreno, la cantante de ópera italiana Margherita Carosio, que en el mismo teatro iba a meterse en la piel de Elvira, protagonista de I Puritani, la última obra que compuso Bellini, cayó enferma. ¿Y a quién creéis que Serafín encontró como sustituta? Efectivamente, a María Callas, que tuvo que aprender el papel en una sola semana. Desde niña había demostrado, como atestiguó su profesora Elvira de Hidalgo, poseer una memoria prodigiosa y la facultad de aprender la ópera más difícil en 8 días. En Venecia tuvo la oportunidad de demostrarlo. Ambos papeles, el de Brunilda y el de Elvira, eran muy exigentes, pero en estilos muy distintos. Aquello era como pretender correr en unos Juegos Olímpicos un maratón y a continuación los 110 metros vallas. Sí, en ambos casos se trata de correr, pero la preparación es muy diferente. La prensa pensaba que María no lograría estar a la altura de semejante desafío, pero los que dudaban de ella se equivocaron. El mundo operístico quedó asombrado. A partir de entonces, de su gran éxito con I Puritani, María se dedicó a recuperar el repertorio belcantista italiano, hizo que se incrementara el interés por ver representadas en los escenarios operísticos de todo el mundo obras como Lucia di Lammermoor y Anna Bolena de Donizetti o Medea de Luigi Cherubini. La joven Callas recibía cada vez mejores críticas y su fama iba en aumento. En abril de 1950, tras actuar en algunos de los escenarios más relevantes de Italia, le llegó el turno a
la Scala de Milán, uno de los teatros de ópera más importantes del mundo. Y no es porque estuviera previsto. Se subió por primera vez a aquel escenario para sustituir a una de las cantantes más grandes de su época, la italiana Renata Tebaldi, para interpretar a Aida, la exquisita ópera de Giuseppe Verdi. Hay quien cree que fue entonces cuando nació la rivalidad entre estas dos maravillosas sopranos del siglo XX. Ellas negaban su enemistad, pero lo hacían con la boca pequeña, porque Tebaldi dijo de la griega: «Tengo una cosa que Calas no tiene, corazón». Y cuenta la leyenda que María dijo que equiparar ambas voces era como comparar champán con la Coca-Cola. Más tarde la divina diría que no había dicho Coca-Cola, sino coñac. Además, consideraba a Tebaldi desagradable y astuta. En esta época también brillaba otra gran leyenda de la lírica, la soprano española Victoria de los Ángeles, aunque ella siempre se mantuvo en un elegante segundo plano en la disputa de las otras dos. Una curiosidad, que ya sabéis que nos gustan mucho. María Callas y Victoria de los Ángeles nacieron el mismo año, 1923. La española era solo un mes mayor. Y Victoria de los Ángeles y Renata Tebaldi, quien era casi 2 años mayor que sus rivales, dejaron este mundo con solo medio mes de diferencia, en 2005. Otra española, la gran Montserrat Caballé, era 10 años menor que María y Victoria, y en este inicio de los años 50, con la Calas en pleno ascenso hacia la fama, aún tenía 17 añitos. Pero volvamos con nuestra protagonista de hoy. Pocos días después de actuar en la Scala, María se casó con su pareja, Meneghini. Fue el 21 de abril de 1949 en Verona, en una ceremonia modesta e íntima en una pequeña iglesia católica, pese a que María era fiel seguidora de la Iglesia Ortodoxa griega, porque la familia de él no estaba de acuerdo con el enlace, ya que acusaban a la joven de querer cazar un marido rico. Ella tenía 25 años, él 54. La misma noche de su boda, partió sola hacia tierras americanas para una gira por Argentina que le había conseguido su agente y ya esposo. María actuó primero sobre las tablas del Teatro Colón de Buenos Aires, donde se estrenó el 20 de mayo protagonizando Turandot, a la que seguirían Norma y Aida. Un año más tarde, en mayo de 1950, María Meneghini Callas debutó en el Teatro del Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México para interpretar el papel de Norma. El 30 de ese mismo mes cantó Aida, y fue aquel histórico día cuando añadió una nota en mi bemol sobreagudo al final del segundo acto de la ópera, que no estaba escrito en la ópera de Verdi y que enardeció al público y a la crítica. ¿Por qué razón improvisó esa nota María? Resulta que al llegar a México le habían contado que cuando una gran soprano mexicana llamada Ángela Peralta cantaba Aida, al final del segundo acto solía acabar en un mi bemol sobreagudo con una voz impresionante. Le aseguraron que si era capaz de emularla, su actuación cosecharía un grandísimo éxito. María se rió y dijo que no podía hacer eso, en primer lugar porque no estaba escrito en la obra de Verdi, y en segundo, porque para hacerlo debía pedir permiso al director y a sus compañeros, y no le apetecía tener que hacerlo. Pero resulta que el día del estreno de la obra, cuando ya se había representado el primer acto y ella se encontraba en su camerino, le contaron que el tenor estadounidense de origen austrohúngaro, Kurt Baum, que interpretaba el papel de Radamés en la ópera, había estado sosteniendo los agudos para taparla a ella. Indignada, María tomó una decisión. Hizo que avisaran al director y a los compañeros que iban a estar con ella sobre el escenario. Por supuesto, no se avisó a Baum de que deseaba hacer el mi bemol sobreagudo. Y lo hizo de manera legendaria. El público se volvió loco. También Baum, aunque debido a la ira, hasta el punto de que entre bambalinas, tras ese segundo acto, el tenor le dijo a María en inglés: «Nunca cantarás en Estados Unidos. Esto ha sido una verdadera porquería». Ella, por su parte, respondió con una sonrisa y antes de salir a recibir la ovación del público le respondió:
Ya veremos. Le había demostrado por qué la ópera se llamaba Aída, el nombre de la princesa etíope que ella representaba, y no Radamés. Un año después, en julio de 1951, repitió la proeza en el mismo escenario, para deleite de los mexicanos. Os diréis, qué pena no poder escuchar aquella nota de 1950, seguro que no está grabado. Pues resulta que sí que hay grabación. ¿La escuchamos? Es impresionante la fuerza con la que llega a la nota, ¿no creéis? ¿Queréis escucharla de nuevo y apreciar cómo se la oye por encima de la orquesta, el coro y todos sus compañeros? Son 7 segundos mágicos. En diciembre de 1951 se estrenó en La Scala ya de manera oficial y con un contrato estupendo. Fue con la ópera Las Vísperas Sicilianas de Verdi. María tenía 28 años y su actuación le valió un gran reconocimiento. Los 7 años siguientes, la ópera milanesa sería el escenario de sus mayores triunfos. Allí trabajó con artistas como el director de orquesta austriaco Herbert von Karajan o el director de ópera italiano Luchino Visconti. Un año más tarde, en 1952, debutó en la londinense Royal Opera House, también conocida como Covent Garden por el barrio en el que se encuentra, de nuevo en el papel protagonista de la ópera Norma. A su escenario regresaría en varias ocasiones entre 1953 y 1965, como veremos más adelante. En casi toda esta década de los 50, la voz de María Callas estuvo en su más alto nivel y la lanzó al estrellato. En 1953, mientras preparaba su papel en Medea de Cherubini, se dio cuenta de que su mandíbula era demasiado blanda y redonda para interpretar a la trágica heroína griega, que su rostro debía parecer más delgado y anguloso. Intentó solventarlo con maquillaje, pero el resultado no le pareció satisfactorio. Empezó a seguir una dieta muy estricta y a adelgazar mucho. Un año más tarde, para interpretar a Violetta, la tísica protagonista de La Traviata de Verdi, dirigida por Luchino Visconti en La Scala, había rebajado su peso en unos 30 kilos y su físico casaba a la perfección con el personaje que se estaba muriendo de tuberculosis. Por cierto, vamos a disfrutar de un extracto de la famosísima aria Libiamo nei lieti calici de la Traviata, interpretada por María Callas y Giuseppe Pippo Di Stefano en Ciudad de México el 3 de junio de 1952. Aquella drástica pérdida de peso desató los rumores de que había ingerido a propósito una tenia, un parásito que se aloja en el intestino del huésped y absorbe parte de los nutrientes que ingiere, lo que puede suponer hasta la muerte. Existe la leyenda de que se tragó la tenia en una copa de champán, pero es solo eso, una leyenda. Si tomamos como ciertas las palabras de su chef personal, Elena Pozzan, la soprano y ella misma se infectaron en varias ocasiones de tenias, pero no a propósito, sino como consecuencia de una dieta alta en proteínas, basada en comer carnes a la parrilla poco hechas o incluso cruda, como el steak tartare. La infección por tenia tiene como origen comer carne cruda o mal cocida de animales infectados. La soprano se empezó a preocupar mucho más por su imagen, parecía una modelo de alta costura, y empezó a visitar a diseñadores famosos para convertirse en un símbolo de la elegancia. Nunca volvería a engordar. Adelgazar le dio más seguridad en su aspecto y más aplomo sobre los escenarios. Se ganó una reputación inmerecida por sus supuestos arrebatos de diva, pero lo cierto es que no le temblaba la mano,
a la hora de cancelar eventos, sí veía que no cumplían los estándares de calidad que ella exigía y que eran muy altos, y reclamaba lo que le parecía justo. Se armó un buen revuelo cuando pidió que le igualaran el salario no solo con los cantantes masculinos, sino también con los directores. En su momento ella dijo: «Realmente no me interesa el dinero, pero debe ser más de lo que recibe cualquier otra persona». Cuando la soprano italiana Adelina Patti, la más famosa del último cuarto del siglo XIX y prototipo de la diva de ópera, le reprocharon que cobrara mucho más que el presidente de Estados Unidos, se limitó a contestar: «Pues que cante él». Al fin y al cabo, cuando el público iba a escuchar una ópera, ¿por quién compraban la entrada? ¿Recordáis que el tenor Kurt Vaughn le aseguró a María que tendría las puertas de Estados Unidos cerradas? Bueno, pues se equivocaba. Debutó allí en 1954. Cantó las óperas de Norma la Traviata y después Lucia di Lammermoor en la Ópera de Chicago. Fue un rotundo éxito. En noviembre de 1955, también en Chicago, María Callas vivió un episodio muy desagradable. Acababa de interpretar la ópera Madama Butterfly de Puccini y, de vuelta en su camerino, con la ovación del público aún resonando en el teatro, se presentó un marshal llamado Stanley Pringle para hacerle entrega de un requerimiento judicial que la informaba de una demanda presentada contra ella por su anterior representante. ¿Os acordáis de él? Eddie Bagarozzi. La denunciaba ahora que estaba en la cima de su carrera artística por haber incumplido la exclusividad que tenía con él. Le reclamaba a la griega $100.000, que después pasaron a ser 300.000, en concepto de ese 10% de sus ganancias estimadas que le correspondía a él por el contrato que habían firmado en el 47, ya que nunca se había rescindido, pese a que él no trabajó para ella en todo ese tiempo como agente teatral. Las fotos de María con gesto profundamente enojado y vestida aún como una geisha se publicaron en los tabloides de todo el mundo, lo que vino a reforzar su imagen de prima donna de difícil trato y además le valió otro apelativo algo diferente al de la divina: la tigresa. Como si cualquiera de nosotros, en su caso, hubiera recibido a aquella gente en un momento tan inoportuno con una sonrisa. Callas negó haber tenido ninguna relación profesional con Bagarozzi en todos esos años y aseguró que había firmado aquel contrato bajo coacción. El caso se resolvió fuera de los tribunales, pero no sabemos en qué términos. No fue hasta finales de octubre de 1956 cuando la soprano griega realizó su esperado debut en Nueva York, en la Metropolitan Opera, donde una década antes había rechazado los papeles que le habían ofrecido, como vimos, según algunas fuentes, de personajes secundarios. Costó que se pusieran de acuerdo a nivel económico el Met y Meneghini, pero lo lograron y el resultado fue de nuevo un gran éxito de público y crítica. Justo antes del estreno, la revista Time llevó a María Callas a su portada y en su artículo dijo de ella que se había consagrado como reina indiscutible de la ópera mundial, aunque también incluyó las turbias historias de los enfrentamientos que la primadona mantenía con su madre, Liza. A lo largo de los años 50, María cortaría todos los lazos con su progenitora, que le exigía dinero constantemente. En el reportaje de Time se contaba que en 1951 Liza le había escrito a su hija desde Atenas, donde vivía con su otra hija, Jackie, para pedirle $100. «Para el pan de cada día», le dijo. María fue muy dura en su respuesta. «No nos vengas con tus problemas. Tuve que trabajar para ganarme el dinero y tú también eres lo suficientemente joven para trabajar». Liza tenía unos 57 años. «Si no puedes ganar suficiente dinero para vivir, puedes saltar por la ventana o ahogarte». Duras palabras que muestran el resentimiento que sentía por su madre y que María justificaba así. «Dicen que mi familia está muy escasa de dinero. Ante Dios digo, ¿por qué me tienen que echar la culpa? No siento culpa ni gratitud. Me gusta ser amable, pero no hay que esperar agradecimientos porque no los vas a recibir. Así es la vida. Si algún día necesito ayuda,
no esperaré nada de nadie. Cuando sea mayor, nadie se va a preocupar por mí. Tampoco la madre se quedaba atrás. La escritora Lindsay Spence, autora de Casta Diva, encontró en una carta de Liza dirigida a su hija las siguientes palabras: «Estás muerta para mí. Espero que tengas cáncer de garganta». Nunca se reconciliaron y es que además Liza intentó chantajearla. Le pedía dinero para no vender historias sobre ella a la prensa. Además de publicar en 1960 la biografía que antes hemos mencionado en un intento por ganar dinero a expensas de la reputación de su hija. María fallecería 5 años antes que su madre. La divina no solo estaba distanciada de su progenitora, también del resto de su familia. Según la biografía publicada por Spence, el padre al final de su vida llegó a pedirle dinero con la excusa de que se estaba muriendo de cáncer en un hospital de caridad, pero no era cierto. Entre 1956 y 1959 empezaron a aparecer sus primeros problemas al cantar, pero aún se mantuvo en esos años en lo más alto y era capaz de ofrecer un espectáculo inigualable sobre los escenarios. Luego repasaremos las teorías sobre ese deterioro de la voz que se fue haciendo cada vez más evidente con el paso de los años. Y ha llegado la hora de introducir en la historia al que fue el hombre más importante en la vida de María Callas, el también griego Aristóteles Onassis, un magnate naviero multimillonario que le dio un completo vuelco a la vida de la divina. Se conocieron el 3 de septiembre de 1957, durante un baile de máscaras organizado en honor de María por Elsa Maxwell, una periodista estadounidense de 74 años, especializada en chismes de la alta sociedad y muy temida porque desde su columna de cotilleos se dedicaba a adular o despellejar al elegido de turno. De hecho, tiempo atrás, la Callas había sido víctima de sus ataques, ya que Maxwell era amiga de Renata Tebaldi, la rival de la griega. Pero tras conocerse en persona, la columnista había sucumbido a la cautivadora personalidad de la griega. Fue Maxwell quien introdujo a Callas en el mundo de la jet set. En aquel baile de máscaras, Aristóteles, Onassis y María conectaron de inmediato. Los dos eran griegos famosos, ella de 33 años por su arte y él de 51 por su dinero, aunque su relación sentimental no se iniciaría hasta 2 años más tarde, como veremos. Para poder acudir a aquella fiesta, la divina había cancelado en agosto una función en el Festival de Edimburgo de la Sonnambula de Bellini, organizada por La Scala. Fue un auténtico escándalo. Acusaron a la primadonna de marcharse antes de su última actuación en la capital escocesa, una actitud que consideraron propia de una diva caprichosa y poco profesional. En realidad, ella había respetado su contrato con La Scala, que era de 4 funciones. Solo se había negado a llevar a cabo una 5ª actuación que se había pactado sin su consentimiento. También 1958 fue un año de polémicas y disputas para la divina. El primer escándalo se produjo el 2 de enero. María Callas debía cantar Norma en la Ópera de Roma, en el concierto inaugural de esa temporada artística del teatro. Estaban presentes personalidades políticas como el presidente de la República Italiana, Giovanni Gronchi, junto a su esposa Carla Bisatini, y celebridades como la actriz Gina Lollobrigida o su amiga la periodista Elsa Maxwell. Pues resulta que al final del primer acto, que incluye la difícil aria Casta Diva, y había terminado con abucheos del público porque María no había conseguido estar a la altura, la cantante se excusó con los organizadores y les dijo que no podía volver al escenario, ya que estaba enferma. A continuación, se marchó del teatro por una puerta trasera. No habían previsto una sustituta para la Callas, de manera que el concierto tuvo que cancelarse. Aquel episodio incrementó su reputación de diva temperamental y caprichosa. Una muchedumbre se reunió frente al hotel donde se alojaba para recriminarle su comportamiento con abucheos, y la policía tuvo que dispersarlos. Esto no pasa ni con un jugador de fútbol que falla un penalti en una final importante.
Ella no tuvo problemas en explicar lo que había sucedido. Había sido simplemente un resfriado. Lo intenté de verdad, dijo, pero después del primer acto supe que no podía hacer una actuación mediocre. Tenía que ser Callas en estado puro o nada en absoluto. El problema es que no previeron una sustituta. A la prensa italiana de la época no le valieron sus explicaciones. La lapidaron asegurando que aquella fuga suponía una falta de respeto al presidente italiano y era el producto de una personalidad conflictiva, de una diva voluble. Tampoco les sirvió que la propia esposa de Gronchi excusara a Callas e intentara dejar zanjado el malentendido. De manera que cuando 3 meses más tarde María regresó a la Scala de Milán para la representación de Anna Bolena, pese a que ella estuvo brillante, hubo abucheos. También fuera de los escenarios. Aquel incidente auguraba un 1958 tempestuoso. Y así fue. En noviembre, el gerente de la Metropolitan Opera, Rudolf Bien, quien había querido que María hiciera La Traviata y Macbeth de Verdi, 2 óperas muy diferentes pero no se había llegado a un acuerdo, le envió un telegrama la noche del debut de la soprano en Medea, que se representaba en Dallas, rescindiendo el contrato del Met con ella. La griega se enfadó mucho con Bien. Terminarían reconciliándose en 1960, pero aunque hubo muchas propuestas para su regreso a la Metropolitan Opera, este no se produjo hasta 1965 para 2 únicas funciones de Tosca. Pese a su monumental enfado con Bien por aquel telegrama, o quizá aleccionada por él, sus 2 funciones en Dallas de noviembre de 1958 fueron sublimes. Junto a ella actuaba una joven mezzosoprano de solo 25 años que interpretaba a la esclava Neris, la madrileña Teresa Berganza. Ambas se hicieron amigas y esa amistad perduró hasta la trágica y temprana muerte de la griega. En este breve extracto las vemos sobre el escenario con el bajo griego Nicola Zaccaria como Creonte, rey de Corinto. Berganza contó muchos años después cómo la Callas acudía a aquel teatro de Dallas siempre 1 hora antes del inicio de los ensayos para familiarizarse con los escalones del templo que había sobre el escenario. Los subía y bajaba una y otra vez ataviada con unas zapatillas de bailarina. ¿Por qué? Por su severa miopía. No podía ver casi nada cuando se subía al escenario para actuar y no podía llevar sus gruesas gafas allí. Gracias a su concienzuda preparación, el día del estreno logró bajar aquellas escaleras corriendo sin sufrir ningún traspié, y al llegar abajo pudo gritar «¡Mi figli! ¡Mis hijos!», lo que da una muestra de la gran profesionalidad de la divina. También su maestra y descubridora Elvira de Hidalgo habló de aquel grave problema de miopía que María ya sufría desde niña. Representó más de 40 óperas en el escenario sin poder ver al director, explicó la aragonesa sobre su pupila. Para no perderse sus entradas, memorizaba cada una de las óperas enteras, las partes del tenor, del barítono, del bajo, del coro, todo. Cuando vino a verme al conservatorio, ya tenía la costumbre de aprenderse la ópera entera de memoria, explicó de Hidalgo. Tras el éxito en Dallas y un par de semanas después de cumplir los 35 años, llegó por fin y por todo lo alto su estreno en París. Aquel concierto de diciembre de 1958 en la ópera Garnier se convirtió en un gran evento social para la capital francesa. Entre el público había rostros muy conocidos de la época, desde los actores Charlie Chaplin y Brigitte Bardot, al poeta y dramaturgo Jean Cocteau, los duques de Windsor, el presidente francés del momento, René Coty, y Aristóteles Onassis y su esposa, Athina Libanos, más conocida como Tina. Algunos biógrafos consideran que tras aquel legendario concierto, el millonario griego se propuso añadir a María a su larga lista de conquistas amorosas. Sobre el escenario apareció una imponente María Callas, cubierta con un elegante vestido de terciopelo rojo, acompañado de una estola del mismo color y de joyas cuyo valor rondaba el $1.000.000,
unos 11 millones de dólares actuales. El concierto incluía una selección de fragmentos de ópera, como la famosa Casta diva de Norma y el segundo acto de Tosca. Aquí os mostramos un extracto interpretando una voce poco fa de la ópera El Barbero de Sevilla de Gioachino Rossini. Se nota que María Callas, en un alarde de técnica vocal, estilo y carisma, lo estaba disfrutando, ¿no creéis? La historia de la grabación de este concierto es muy curiosa porque no fue hasta 2021 cuando el director de cine francés Tom Wolfe descubrió unos rollos abandonados en un sótano de la ciudad de Atenas, que eran ni más ni menos que la película con la grabación original de aquella mítica actuación que había conservado María y llevaba perdida décadas. Así, tras un largo trabajo de restauración de aquellos carretes originales, en 2023, conmemorando el centenario del nacimiento de la diva, se pudo estrenar en los cines la película Callas, París, 1958, y además a todo color. Fue un concierto para la historia. Para desgracia de su protagonista y de sus fans, no quedaba mucho para que el reinado de María Callas llegara a su fin, porque este concierto fue el punto culmen de su carrera, que después dio paso a otra época de su vida mucho más complicada a raíz de que en 1959 iniciara su relación sentimental con Aristóteles Onassis. Por cierto, algunos de los que nos estáis viendo os estáis preguntando si la divina llegó a actuar en España, y la respuesta es sí, lo hizo en 5 ocasiones, 3 en Madrid, una en Barcelona y otra en Bilbao. Su debut en España había tenido lugar el mismo año del mítico concierto en París, en marzo, en el Cine Monumental de la capital, hoy sede de la Orquesta de Radiotelevisión Española. Un año más tarde, en mayo del 59, regresó a Madrid, al Teatro de la Zarzuela, y pocos días después visitó el Liceu de Barcelona. Aterrizó en el aeropuerto del Prat acompañada de su marido, de su maestra de canto Elvira de Hidalgo y de la periodista Elsa Maxwell, y a pie de pista la esperaba el tenor canario Alfredo Kraus, que había trabajado con ella. Un año antes habían actuado juntos en Lisboa, interpretando una traviata que muchos consideran legendaria. Él y Teresa Berganza fueron los únicos cantantes españoles que coincidieron con ella sobre los escenarios. El público del Liceu no fue fácil porque tenían como soprano favorita a Renata Tebaldi, ya sabéis, la gran rival de Callas. Ni en esta ni en ninguna de sus actuaciones en España llegó a brillar de manera tan exultante como lo había hecho en los años anteriores en otros teatros del mundo. Tampoco la última vez que cantó en España, en 1973, de nuevo en Madrid, donde ofreció un recital en el marco de su gira de despedida, de la que más tarde hablaremos. Entre los espectadores se encontraba la entonces futura reina, doña Sofía. Poco tiempo después de su paso por Madrid y Barcelona en el 59, Aristóteles Onassis, a quien por cierto no le gustaba nada la ópera, llegó a decir que la odiaba. No importa cuánto me concentre, siempre me suena como un grupo de chefs italianos gritándose recetas de risotto. Invitó a María y a Meneghini a unirse a él, su familia y otros invitados en un crucero que iban a hacer en junio en su megayate, llamado Cristina. Ese era el nombre de la hija de 9 años que había tenido con Tina, su esposa, 23 años menor que él. La pareja, que había contraído matrimonio casi 13 años antes, también eran padres de un niño, Alexander, de 11. María Callas rechazó la invitación porque tenía un contrato firmado para esas fechas para realizar 5 funciones de Medea en el Covent Garden de Londres, y lo hizo con gran éxito, con Onassis y su esposa entre el público. El magnate aprovechó la ocasión para agasajar a la soprano con una fiesta en el Hotel Dorchester en su honor. Esta famosa foto de María entre su esposo y su futuro amante, con un abrigo de chinchilla que el millonario griego le había regalado, se tomó aquella noche. Poco atisbaba Meneghini que aquel hombre iba a terminar de romper su matrimonio. Ya se había valido él solito para resquebrajarlo, porque lo cierto es que la relación de la pareja
que unos meses antes había celebrado su 10º aniversario, estaba muy tocada. María había descubierto que su marido había puesto casi todos los ingresos de la cantante a su nombre y en una cuenta bancaria a la que ella no tenía acceso. Una vez más, como cuando era niña, se sintió explotada y traicionada por los más cercanos. A partir de ese momento ordenó que los ingresos que percibía por su trabajo no se ingresaran en la cuenta común del matrimonio. Callas y su todavía marido recibieron otra invitación de Onassis para en julio de ese 1959 unirse a su familia y otros invitados en otro crucero en su lujoso yate. Y ella aceptó, quizá porque necesitaba descansar de su agotador programa de actuaciones. Su voz ya se había empezado a resentir y también para, aunque la acompañara Meneghini, reflexionar sobre la relación personal y económica que le unía a su marido, cuya mala gestión la había dejado en una situación financiera no demasiado boyante. Cuando aquel yate partió del puerto de Montecarlo, la soprano de 35 años no podía imaginar el giro que iba a dar su vida personal. En el crucero había más de una docena de invitados, aunque el nombre que más destaca es el del ex primer ministro británico Winston Churchill, que por entonces tenía casi 85 años, y su esposa Lady Clementine. Callas y Meneghini fueron instalados en la suite de honor. El crucero duró 3 semanas y visitó Italia, Grecia y Turquía. Onassis se había propuesto conquistar a la cantante de ópera más famosa del mundo. Y lo consiguió. El tormentoso romance entre ambos se inició en aquel crucero. Según el documental María by Callas de Tom Wolfe, Onassis la hizo sentirse la reina del mundo con su irresistible picardía y también la convirtió en un animal domesticado, según palabras de la gran dama del bel canto. Tras aquel viaje, que llegó a su fin a mediados de agosto, la relación entre ambos resultaba evidente. Los paparazzi empezaron a perseguirlos y en septiembre se los fotografió juntos en muchos sitios, aunque en aquellos primeros días los dos protagonistas desmintieron los rumores de romance, que Onassis calificaba de infantiles. Sin embargo, la diva no tardó en confirmar el 8 de septiembre que su matrimonio con Meneghini atravesaba una crisis, aunque seguramente para preservar la imagen de Onassis y la suya propia, aseguró que no era por su supuesta relación con el griego. Claro, Meneghini no se lo tomó nada bien, y durante años iría vendiendo la imagen de víctima y asegurando que había sido él quien había creado a la Callas. Llegó a decir que, antes de conocerlo a él, María era una mujer gorda y mal vestida, una refugiada, sin un céntimo ni la menor posibilidad de hacer carrera, y que ella le había pagado con una puñalada por la espalda. Pese a verse liberada de lo que María consideraba una jaula, no debieron de ser momentos fáciles para ella, pero eso no la detuvo a nivel personal ni tampoco profesional. Tenía el compromiso de actuar el 17 de septiembre en Bilbao, y lo hizo. A Bilbao, por supuesto, ya no viajó con su marido y aterrizó en el aeropuerto en un avión privado de Onassis. En el Coliseo Albia de casi 2000 localidades hubo lleno absoluto. Aunque su actuación no fue demasiado brillante, el público se mostró respetuoso con ella. Algunas fuentes apuntan que se la veía nerviosa y otras añaden que podría deberse a que por entonces supuestamente ya estaba embarazada de un hijo de Onassis. En aquel otoño de 1959, el magnate griego, que en principio no tenía previsto separarse de su esposa Tina, se encontró con la sorpresa de que su mujer presentó una demanda de divorcio en los tribunales neoyorquinos alegando que el marido había cometido adulterio, la única causa de divorcio reconocida en aquella época en Nueva York, y solicitó la custodia de sus 2 hijos. Tina no llegó a nombrar a María Callas en aquella demanda. El divorcio se hizo efectivo en junio de 1960. Callas dejó de manera definitiva a su marido a principios de noviembre de 1959, pero tuvo que esperar mucho más a que su divorcio con Meneghini fuera oficial. La nueva pareja Callas-Onassis atraía la mirada de todos, porque ella era una de las artistas más carismáticas y prestigiosas del mundo y él
el hombre más rico del planeta. La prensa del momento, en especial la del corazón, los tenía en su objetivo, y lo cierto es que corrieron ríos de tinta sobre la relación, que en absoluto fue idílica y terminaría convirtiéndose en lo que muchos han calificado de tragedia griega, sobre todo para María. Fueron 9 años de amores y desamores, de humillaciones e infidelidades, y suponemos que también de momentos felices. De hecho, ella estaba enamorada. En 1960, los compromisos laborales de la divina cayeron de manera drástica. Se extendieron los rumores. Unos decían que se estaba retirando de la escena artística porque estaba perdiendo la voz. Otros que era debido a su idilio con Onassis. Y también hubo quien señaló como causa un supuesto embarazo de la griega. Existe bastante controversia y no pocas especulaciones sobre ese tema y lo que sucedió con el feto. En unas biografías, como la de la escritora y columnista estadounidense de origen griego Ariana Stasinopoulos, se afirma que Onassis obligó a María a abortar en 1960 en contra de su voluntad, algo que, según parece, ella aseguró a sus allegados cuando la relación con el armador griego ya estaba rota. En la escrita por Lindsay Spence se dice que María se negó a interrumpir el embarazo. Sus firmes convicciones religiosas le habrían impedido dejarse practicar un aborto y además soñaba con ser madre. Pero luego perdió el feto de manera espontánea a los 4 meses, tras enfermar de un virus. En una biografía del periodista estadounidense Nicholas Gage, titulada Fuego griego, se cuenta que en realidad aquel hijo sí llegó a nacer por cesárea en Roma el 30 de marzo de 1960, pero el pequeño, un varón 8mesino según esta versión, falleció con solo un par de horas de vida. Gage dedica en su biografía de María Callas un capítulo al supuesto hijo secreto que la soprano tuvo con Onassis. Según cuenta, fue la cantante quien presionó a su ginecólogo de Milán un mes antes de que el embarazo llegara a término para que hiciera nacer al niño de manera prematura por cesárea tan pronto como fuera seguro, supuestamente porque temía que él, Onassis, la viera hinchada y embarazada de 9 meses. Se sentía fea y torpe y deseaba que la pudiera encontrar delgada nuevamente y sosteniendo a su bebé en sus brazos. Siempre según este relato, fue el 30 de marzo cuando su ginecólogo le practicó la cesárea, pero el recién nacido, a quien María puso el nombre de Omero Lengrini, nació con problemas respiratorios y como no era una clínica lo suficientemente bien equipada, terminó falleciendo con 2 horas de vida. Hay autores muy críticos con esta hipótesis, ya que no creen posible que María pudiera ocultar al mundo un embarazo de 8 meses. Al parecer, sí nació un niño llamado Omero Lengrini en aquella clínica el 30 de marzo. Existe su certificado de nacimiento y el de su defunción a las 2 horas, pero es falso, según defiende Lindsay Spence, que ese niño fuera el hijo de María Callas y que usara Lengrini como un alias para ocultar la ascendencia del bebé, porque además la griega ni siquiera estaba en Milán en esa fecha. En septiembre de 1961, María Callas vivió un momento difícil con el público de la Scala de Milán, donde Renata Tebaldi había sabido aprovechar la ausencia de la divina para volver a erigirse en la favorita de los aficionados milaneses. La griega cantó Medea, que tantos éxitos le había deparado, pero su declive artístico ya había empezado y el público no se mostró comprensivo. Le debió de doler mucho a la soprano que aquellos antiguos admiradores a los que durante más de una década había ofrecido tantas actuaciones brillantes la abuchearan y silbaran. Así que aguardó un momento de la representación en el que Medea le dice a Jasón: «Crudel, crudel, ho dado tutto a te, cruel, cruel, te lo he dado todo». Y en lugar de dirigirse al tenor, miró hacia el público con los ojos encendidos y mostrándoles su puño en actitud desafiante. Los que silbaban dejaron de hacerlo y la función terminó con una clamorosa ovación para la tigresa. En mayo del 62 viajó a Nueva York para actuar en el Madison Square Garden con motivo del 45 cumpleaños del presidente John F. Kennedy.
La soprano interpretó un fragmento de la ópera Carmen. Sin embargo, aquella noche, la gran estrella de la velada fue otra: Marilyn Monroe y su histórico Happy Birthday, Mr. President, a su amante. Aquel año de 1962, María Callas no participó en ninguna ópera, pero ofreció un concierto en el Covent Garden de Londres que se retransmitió por televisión en directo y en el que volvió a brillar. En el otoño de 1963, la esposa de Mr. President, Jacqueline Kennedy, a quien la Callas llegaría a odiar profundamente, recibió una invitación de su hermana, Lee Radziwill, para realizar una escapada de 3 semanas al Mediterráneo en un yate que ya conocemos, el Cristina de Onassis. En agosto, 2 meses atrás, Jacqueline había perdido a su cuarto y último bebé con JFK, Patrick Bouvier, con solo 2 días de vida. Se rumoreaba que su hermana, que estaba casada con un príncipe polaco, había iniciado un romance con Onassis, una nueva infidelidad del magnate. Como podéis imaginar, el griego no invitó a María a unirse a ese crucero, una humillación más que sumar. Tampoco al presidente Kennedy le gustaba nada la idea de que su mujer se embarcara en aquel crucero, ya que en esa misma década Onassis había tenido problemas con la justicia en Estados Unidos y habían llegado a arrestarle acusado de fraude y conspiración en relación con la compra de barcos excedentes de la Segunda Guerra Mundial. Los cargos se habían retirado a cambio del pago de una suculenta multa, $7 millones, unos 70 millones de los actuales. Sin embargo, al final JFK accedió a que su esposa fuera al crucero porque ya se lo había negado 2 años antes. El yate partió el 4 de octubre de 1963 y concluyó 2 semanas después. El asesinato del presidente en Dallas se produjo un mes más tarde, el 22 de noviembre, y Jacqueline Kennedy se convirtió en la viuda de América y un tiempo después en el objetivo de las conquistas de Onassis, cuya relación con María, que ya no brillaba como antes sobre los escenarios y sus actuaciones eran escasas, se había vuelto más fría. A primeros de 1964, después de 2 años sin participar ni en una sola ópera, únicamente había dado algunos conciertos y había tenido sesiones de grabación, María Callas reapareció con Tosca en Londres, en el Covent Garden, y en mayo al fin hizo su debut operístico en París. ¿Con qué obra? No podía ser otra. Norma, que hacía 4 años que no interpretaba. Tuvo 8 funciones. Al estreno acudió su pareja Onassis, junto a otras muchas personalidades políticas y culturales de la época, y pese a que solo ella, callada, llenaba el escenario con su imponente presencia, era imposible no notar el declive de su voz. Pero era una luchadora nata, y en 1965 intentó volver a ser la que era. Aceptó cantar en febrero 9 funciones de Tosca en la Ópera de París, en marzo 2 en el Met, con un regreso triunfal a un escenario en el que llevaba 7 años sin cantar y donde, por cierto, tuvo como espectadora de excepción a Jacqueline Kennedy, que ya estaba siendo cortejada por Onassis. En mayo ofreció 5 representaciones de Norma de nuevo en la capital francesa, aunque en la última de ellas no pudo completar la función, y en julio se volvió a meter en el papel de Tosca en el Covent Garden. Aquella fue la última vez que se subió a un escenario para actuar en una ópera. El director fue Franco Zeffirelli y el papel masculino de Scarpia lo interpretó el famoso barítono italiano Tito Gobbi. Entre el público asistente se encontraba parte de la familia real británica, incluida la monarca, Isabel II. Fue el último gran triunfo de María. En ese año de 1965 fue cuando Montserrat Caballé, que había iniciado su exitosa carrera en el Liceu de Barcelona una década antes, empezó a erigirse como una leyenda de la ópera a nivel mundial, gracias a su interpretación del papel de Lucrecia Borgia en la ópera homónima de Donizetti,
al sustituir a la titular Marilyn Horne, que se encontraba indispuesta. El New York Times, en su crítica, aseguró que la voz de la española era de una belleza cautivadora, con un tono oscuro y pulido, casi como el de una viola, y que era comparable a María Callas. La carrera de la superba despegó de forma meteórica casi al mismo tiempo que la de la divina se detenía abruptamente. María Callas estuvo sin cantar en público durante un periodo de 8 años. Regresaría en 1973, pero antes, y volviendo a su vida personal, que por supuesto marcó y para mal su vida profesional, en el 66 María seguía siendo la pareja de Aristóteles Onassis, que no la veía ya con los mismos ojos del inicio de la relación. Para colmo, el divorcio con Meneghini parecía no llegar nunca a su fin, y María tenía deseos de poder ser libre para tener la opción de casarse con Onassis. De manera que en 1966 usó una treta para lograr invalidar en Grecia su matrimonio. Renunció a su ciudadanía estadounidense para conservar solo la helena, ya que las leyes de este país europeo en aquella época señalaban que cualquier matrimonio de un hombre o una mujer griega que no se hubiera celebrado en una iglesia ortodoxa, el de María y Meneghini se había oficiado en una iglesia católica, se consideraba inválido. Así, el matrimonio entre ambos solo era válido en Italia. María aún tuvo que esperar a 1971, el mismo año en que entró en vigor la ley que permitió el divorcio en el país transalpino, para que la ruptura fuera definitiva y universal. En el mismo año de 1966, Onassis, que daba una de cal y otra de arena, le regaló a María su lujoso apartamento parisino de la Avenue Georges Mandel, número 36. No se sabe cuándo iniciaron exactamente su relación Jacqueline Kennedy y Aristóteles. Hay quien señala precisamente el 66, pero lo que está claro es que coincidió en el tiempo con la relación de María y el armador griego. Fue una relación muy discreta. Aún así, María estaba al tanto. En el verano del 68, Onassis invitó a la Callas a reunirse con él en el yate Cristina. Sin embargo, al poco tiempo le pidió que se fuera porque esperaba invitados. Pese a la nueva humillación, ella seguía confiando en poder reconciliarse con él, algo que era imposible porque ya había planes de boda con la viuda de América. El mundo entero se sorprendió al saber que en octubre de 1968 Jacqueline y Aristóteles se iban a casar en la isla privada de Skorpios, que el millonario había adquirido 5 años antes durante su relación con la Callas y habían convertido en un paraíso para ellos dos donde poder vivir alejados de las miradas indiscretas de la prensa. La propia María, después de 9 años de relación tormentosa con él, con infidelidades, disputas, pasiones y odios desenfrenados, todo ello digno efectivamente de una tragedia griega, se enteró de la impactante noticia de la boda y de la traición de Onassis a través de los medios de comunicación, apuntan unas fuentes, o a través de un mayordomo de Onassis, a tenor de lo que dicen otras. Según la revista Time, María, poco después de la boda, hizo el siguiente comentario: Jacqueline ha hecho bien en darles a sus hijos un abuelo. El griego era 23 años mayor que la ex primera dama. Muchos son los que creen que Onassis se arrepintió pronto de su decisión y se dio cuenta de que en realidad seguía queriendo a María y que por eso la buscó en muchas ocasiones para retomar la relación. Pero el caché social que le daba la viuda de Kennedy al heleno no se lo podía dar María, que procedía de una familia de orígenes humildes y había dejado de ser la divina. Así que no tomó la decisión de divorciarse. El golpe de la ruptura fue muy duro para María, que veía en Onassis al amor de su vida, y eso provocó que sus problemas emocionales se multiplicaran. De hecho, la conexión entre ambos era fuerte, y aunque ya no tuvieran una relación de pareja, siguieron manteniendo el contacto y viéndose hasta la muerte del griego. Solo 2 meses después de la boda del magnate con la ex primera dama, los antiguos amantes fueron fotografiados juntos en París. Según palabras de la biógrafa Stasinopoulos en su obra María Callas, la mujer detrás de la leyenda,
Es imposible no considerar el triángulo formado por María Callas, Aristóteles Onassis y Jacqueline Kennedy como una tragedia griega. Todos los elementos están presentes y al final del espectáculo, el escenario estaba sembrado de cadáveres. Al año siguiente de la boda de Onassis, en 1969, María, que tenía 46 años, conoció al escritor y director de cine italiano Pierpaolo Pasolini, que para entonces ya había dirigido películas como Teorema, Mamma Roma, El Evangelio según San Mateo o Edipo Rey. Se hicieron amigos y acometieron juntos un proyecto: la adaptación cinematográfica de la Medea de Eurípides. La Callas ya había hecho el papel de Medea sobre los escenarios, pero aquella era su primera película y no tenía que cantar, solo actuar. Durante el rodaje de la película, María y Pasolini tenían el corazón tocado, ella por el abandono de Onassis y él porque había perdido toda esperanza con el actor Ninetto Davoli, quien por entonces tenía 21 años y del que se había enamorado cuando el joven tenía 14 años. Así que ambos intentaron llenar los vacíos que otros les habían dejado con una relación amorosa imposible entre ellos. La griega sabía perfectamente que Pasolini era homosexual y la relación se supone que era platónica, aunque desde luego se daban apasionados besos. Él, que llegó a dedicarle un poema, dijo sobre la Callas: «Aparte de mi madre, ella es la única mujer que he amado». Tras el rodaje de Medea, que se proyectó en los cines ese mismo año, pero no obtuvo el beneplácito del público, la soprano y el director se siguieron viendo, aunque al final los contactos se produjeron sobre todo a distancia, hasta que la noche del 1 al 2 de noviembre de 1975, el escritor, poeta y director de cine fue brutalmente asesinado en la playa de Ostia, Italia. En su cuerpo había señales de muchos golpes e incluso de haberle pasado por encima su propio vehículo, un Alfa Romeo. Tenía el cráneo roto. Al principio confesó el crimen Pino Pelosi, un joven de 17 años que se prostituía y alegó defensa propia. Se supone que se había marchado con Pasolini para mantener con él relaciones sexuales, pero cuando el joven le dijo que ya no quería hacerlo, se inició una pelea entre ambos que terminó en la muerte del intelectual. Su historia parecía no encajar porque el muchacho, que no era de constitución robusta como Pasolini, no presentaba ningún golpe en su cuerpo, cuando la víctima era experto en artes marciales. Años más tarde, tras su puesta en libertad, Pelosi defendió su inocencia y acusó del crimen a un grupo de hombres con acento siciliano. Todavía hoy se manejan diversas hipótesis sobre quiénes fueron los asesinos e instigadores, y una de ellas señala que podría estar vinculado con un libro que Pasolini estaba escribiendo sobre el caso Mattei, un político e industrial italiano que había sido asesinado en 1962. Pero, como os decimos, sigue siendo un enigma quién mató a Pasolini, que falleció a los 53 años. Quien seguro lloró su muerte fue María, que le sobrevivió un par de años para morir exactamente a su misma edad. Regresemos con la Callas al otoño-invierno de 1971, porque en ese periodo regresó a los escenarios. No para actuar, sino para dar unas clases magistrales a alumnos en el principal conservatorio de artes escénicas de Nueva York, la Escuela Juilliard, donde se la pudo ver como una cantante reflexiva, con deseos de transmitir a los demás sus conocimientos. En 1973, Aristóteles Onassis vivió la tragedia de la muerte de su hijo Alexander con solo 24 años de edad en un accidente de aviación, lo que le sumió en una profunda depresión. Contactaba con María para buscar su consuelo, pero para entonces la cantante griega estaba a punto de regresar a los escenarios. Habían pasado 8 años de su última actuación. Fue el tenor italiano Giuseppe Di Stefano, uno de los cantantes de ópera más populares de la posguerra y gran amigo al que María conocía desde hacía décadas. Habían trabajado juntos por primera vez en 1951 en la Traviata dirigida por Tullio Serafín en Sao Paulo, Brasil,
quien la convenció para volver a los teatros, pese a que ella se encontraba en un estado de profunda tristeza y decaimiento. María se embarcó en esta gira crepuscular de despedida mundial que se prolongó durante 2 años y llevó a ambos artistas a actuar en diversos países europeos, Estados Unidos y Japón. Aunque el público en general les brindó una buena acogida dado que ambos eran legendarios, por desgracia, para entonces María había dejado de ser la divina. La vida no solo le había pasado factura a nivel anímico, sino también a su voz, y su compañero, a quien solían llamar Pippo, tampoco estaba en su mejor momento, aunque eso no les impedía volver a protagonizar sobre los escenarios momentos brillantes e inolvidables. Además, María suplía sus problemas vocales con el gran talento teatral y el sentido del espectáculo que siempre la habían caracterizado. The New Yorker lo calificó de gira de conciertos desastrosa, que además tuvo no pocas anulaciones, contratiempos y altercados entre sus dos protagonistas. Uno de los países del viejo continente que visitaron fue España. La pareja actuó en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid. Esta gira llegó a su fin en Sapporo, Japón, el 11 de noviembre de 1974, con la que fue la última actuación pública de la soprano griega. Ese mismo año de 1974, María visitó de nuevo Barcelona, pero esta vez no por una razón profesional, sino de incógnito, con motivo de la grabación de un disco de su compañero Di Stefano con Montserrat Caballé, que lo admiraba desde hacía mucho tiempo. ¿Y por qué la Callas acompañó a Di Stefano? Había rumores de que tenían una relación sentimental desde 1972. Si eso es cierto, quizás sea la razón por la que María aceptó realizar aquella gira con él. Di Stefano estaba casado con su primera esposa, Maria Girolami, y juntos habían tenido 3 hijos. Aunque la supuesta pareja no confirmó el romance, años más tarde, en 1992, sí habló de él Girolami en su libro de memorias Callas nemica mía, Callas mi enemiga. Según esta obra, en diciembre de 1975, Pippo le reconoció que María y él habían sido amantes los 3 últimos años. El matrimonio de Di Stefano se rompería de manera definitiva al año siguiente. En 1975, María vivió la muerte de 2 hombres que habían sido muy importantes en su vida. El primero de ellos, Aristóteles Onassis, que falleció el 15 de marzo debido a una neumonía a los 69 años de edad. Se suele contar que su entonces esposa, Jacqueline, había dado órdenes de que María no pudiera visitar a su marido en el hospital donde se encontraba ingresado, en Neuilly-sur-Seine, en las cercanías de París. Unas fuentes dicen que María no llegó a despedirse de su antiguo amante, otras que sí. Según Kiki Ferudi Moutsatsos, la entonces secretaria personal de Aristóteles, autora de una biografía titulada Las mujeres de Onassis, fue ella misma quien orquestó la visita secreta de la cantante griega a Aristo, que era como María llamaba al amor de su vida. Lo hicieron a escondidas de la esposa del moribundo y de la hija de este, Cristina, que aún le guardaba rencor a la griega al considerar que había roto el matrimonio de sus padres. Tuviera lugar o no ese último encuentro, al parecer el único objeto personal que Onassis se llevó al hospital fue una manta roja de cachemira de Hermès que justamente le había regalado María Callas. 8 meses después de perder definitivamente a Onassis, se produjo el terrible asesinato de Pasolini. También falleció al poco tiempo otro de sus amigos cercanos, el director de ópera Luchino Visconti. La Callas dejó de prestar atención a su imagen. Se recluyó en su lujoso apartamento parisino donde vivía desde 1968 y empezó a evitar el contacto incluso con sus amigos. Vivía aislada, acompañada eso sí por sus adorados perros, los únicos que según ella nunca la traicionarían, y su inseparable y fiel ama de llaves,
Bruna Lupoli, que la sirvió durante 24 años y compartió los avatares de su carrera profesional y también de su vida personal. Es seguro que nadie como ella, que falleció en 2017 a los 95 años de edad, conocía los secretos más íntimos de la griega. ¿Y Giuseppe Di Stefano? ¿Seguía manteniendo una relación con él? En opinión de la exmujer de Pippo, aquel romance llegó a su fin en enero de 1977, 8 meses antes de la fatídica fecha en que el mundo perdió a María Callas. Fue el 16 de septiembre, en su apartamento de París. Aquella mañana, la soprano se despertó con un dolor punzante en un costado, se levantó para ir al baño y allí se desplomó. Bruna llamó al chófer, Ferruccio, para que llevara a María de regreso a su dormitorio. Fueron a buscar a un médico, pero ya no había nada que hacer. María Callas había fallecido. Tenía solo 53 años. Fue incinerada en la más estricta intimidad en el cementerio parisino del Père Lachaise y sus cenizas fueron depositadas en el columbario. 2 años más tarde fueron esparcidas en las aguas de su adorado mar Egeo, frente a las costas de Grecia, aunque por si visitáis el popular cementerio parisino, allí encontraréis una pequeña placa que la recuerda. La causa de la muerte que figura en su certificado de defunción es un infarto de miocardio, pero desde entonces muchos han sido los que han especulado que ese certificado trató de encubrir un posible suicidio de la cantante, idea auspiciada por su exmarido Meneghini, o una sobredosis de barbitúricos o somníferos que llevaba años tomando. Hoy seguimos sin saber con certeza qué originó su fatídica muerte ni por qué perdió la voz, pero resulta que ambos hechos podrían estar relacionados. Entre los posibles factores que influyeron en la pérdida de su voz se han señalado el esfuerzo excesivo que realizó durante los primeros años de su carrera debido a la exigencia técnica de muchos de los papeles que eligió interpretar. Su propia profesora de Hidalgo dijo que María abusó de los dones que Dios le había concedido al querer cantarlo todo. Una pérdida de músculo laríngeo debido a la dieta extrema que le había permitido adelgazar tanto, o la angustia y el estrés nervioso que le produjo la ruptura de su relación sentimental con el amor de su vida, aunque, como hemos visto, sus problemas con la voz databan de tiempo atrás. Pues bien, un estudio reciente llevado a cabo en la Universidad de Bolonia por 2 médicos italianos especialistas en foniatría, Franco Fusi y Nico Paolillo, señala que lo que le arrebató la voz a la divina pudo ser una dermatomiositis, una enfermedad del tejido conectivo que causa inflamación tanto en la piel como en los músculos, incluidos los de la laringe que se usan para cantar, y que puede generar un notable deterioro de las cuerdas vocales. La dermatomiositis habría provocado que su voz fuera degenerando, algo que resultó más evidente en los años 60, aunque algunas fuentes no descartan que la enfermedad estuviera presente ya en los años 50. Estos investigadores italianos analizaron grabaciones de las mismas canciones interpretadas por la soprano griega en diferentes años y las sometieron a análisis espectrográficos que revelaron que en los últimos años de su carrera María se había convertido en una mezzosoprano, no podía llegar bien a las notas altas. También estudiaron los últimos vídeos de la Callas, en los que según su diagnóstico se podía apreciar la debilidad y laxitud de los músculos de la cantante. En realidad, en 1975, la soprano griega ya había sido diagnosticada con dermatomiositis por un famoso doctor de Roma, Mario Jacobazzo, también médico del presidente italiano Aldo Moro. Jacobazzo la visitó en su apartamento de París y enseguida detectó una mancha morada en su cuello y vio que las manos de la diva presentaban bultos. María le dijo: «Mire, doctor, estas ya no son las manos dulces, tiernas y puras de Tosca.
sino las de un trabajador. Según explicó este médico en un artículo publicado por el periódico italiano La Stampa en el año 2002, la Calas le pidió que descartara las hipótesis de los otorrinos que la habían reconocido hasta ese momento, los más prestigiosos del mundo, quienes le habían diagnosticado una disfonía debido a un uso demasiado frecuente y prolongado de la laringe. Entre otros síntomas, la soprano griega sufría debilidad muscular y dolores en las articulaciones. Como hemos dicho, el diagnóstico del doctor Jacobazzo en el 75 fue dermatomiositis. Para tratar la inflamación, le recetó el fármaco prednisona, un corticosteroide, y después de 3 meses, la terapia tuvo un efecto positivo sobre la disfonía. María notó cierta mejoría hasta el punto de que le dijo a este médico en 1976 a través de una llamada telefónica que se sentía preparada para volver a los escenarios junto a Di Stefano. Creía haber recuperado los tonos altos y medios, parte integral de la compleja textura de la voz. El doctor no volvió a tener noticias de ella hasta 1977, cuando se produjo su trágica muerte. Preguntado por la causa del fallecimiento, Jacobazzo tenía la sospecha de que la dermatomiositis había provocado un infarto de miocardio, que es la causa de la muerte que figura en su certificado de defunción. Los investigadores Fusi y Paulillo, autores del estudio reciente que os hemos mencionado y que han investigado el cuadro clínico expuesto por Jacobazzo, han explicado que precisamente los corticoides e inmunosupresores con los que se trata la dermatomiositis también pueden llevar a provocar insuficiencia cardíaca. Su estudio es importante porque descarta la hipótesis, a menudo muy exhibida en los medios de comunicación, de que murió por amor, de que su fallecimiento se debió a una depresión vinculada a su ruptura con Aristóteles Onassis, por una sobredosis de barbitúricos o directamente por un suicidio. ¿Y recordáis la polémica fuga de la Calas en el 58 durante un concierto en Roma en el que se encontraba también el presidente italiano Giovanni Gronchi? Pues, según estos investigadores, un análisis espectrográfico de ese archivo sonoro muestra una voz cansada, ya sin el control que antes mostraba la griega. Era cierto que María no se encontraba bien y muy probablemente sus músculos del cuello ya estaban cediendo a la enfermedad. Seguro que muchos os estáis preguntando si María Callas fue o no la mejor soprano del siglo XX, pero no tenemos la respuesta porque depende de los gustos de cada uno. Habrá quienes digan que sí, que ha sido la mejor de la historia. Otros señalarán a Renata Tebaldi o a Joan Sutherland. Otros a Montserrat Caballé, a la que la propia María calificó como su única digna sucesora. Lo cierto es que el New York Times aseguró que María Callas más Renata Tebaldi igual a Caballé. No existe consenso a la hora de juzgar el talento de María Callas, de juzgar su voz, ni en su época ni en esta. Algunos la consideran la mejor entre las mejores y otros, en cambio, critican una voz fea, demasiado metálica. Los expertos dicen que cuando cantaba mal, lo hacía fatal, pero cuando lo hacía bien, era insuperable, la divina. Unos años antes de que empezaran a llamarla así, uno de sus mentores, Tullio Serafin, definió su voz, al parecer afectuosamente, como una grande bochacha, lo que podría traducirse como un vozarrón, una voz fea pero también grande. La propia Callas decía de su voz que era como una criatura independiente sobre la que tenía muy poco control. Algunos dicen que tengo una voz hermosa, explicaba, otros dicen que no. Es una cuestión de opinión. Lo único que puedo decir es que a quienes no les guste, no deberían venir a escucharme. Muy de María Callas esa frase. Pero es que la cualidad especial de su voz no era solo un rango vocal inusual, sino también su increíble capacidad de transmitir las emociones, merced a su intensidad dramática. Porque llegaba al espectador como actriz. En Norma lloraba lágrimas de verdad. Su capacidad para expresar odio era sublime, por ejemplo en Medea. A su singular voz, de portentosas facultades y gran técnica, capaz de cantar desde obras ligeras a dramáticas,
le debemos que abriera nuevos caminos en el repertorio operístico. Asimismo, las personas que la escuchaban en vivo se sorprendían por la gran potencia de su voz sin ningún tipo de amplificación. A veces el suyo podía no ser un sonido tan hermoso como el de otras cantantes de ópera, pero sin duda impactaba y conmovía. También como persona, unos la veían como un ángel y otros como un demonio, pero ella misma lo dejó muy claro. No soy un ángel ni pretendo serlo. No es uno de mis papeles, pero tampoco soy un demonio. Soy una mujer y una artista seria, y así es como me gustaría ser juzgada. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de Niccolò Paganini, uno de los mejores violinistas de todos los tiempos? ¿El secreto de su talento era que había firmado un pacto con el diablo? Desde luego, el compositor italiano tenía un secreto, y hoy os lo vamos a contar. A menudo en mi presencia, Paganini ha dicho que cuando se retire de su carrera pública, le comunicará al mundo un secreto cuya existencia no sospechan los conservatorios de música, por medio del cual un alumno obtendría un nivel de perfección inalcanzable para otro que haya seguido los métodos ordinarios y le haya dedicado 10 años de práctica durante la mayor parte de cada día. Eso es lo que contó Juliusz Max Schotke, escritor y folclorista polaco que era amigo de Niccolò Paganini, en una biografía autorizada por el músico. ¿De qué secreto hablaba Schotke? ¿Realmente el compositor italiano que revolucionó por completo la técnica del violín escondía un gran secreto? Niccolò Paganini, uno de los mayores exponentes de la música romántica, nació en Génova el 27 de octubre de 1782, en el seno de una familia, si no humilde, sí de ingresos modestos. Sus padres fueron Antonio Paganini, que trabajaba en el puerto de la ciudad, y Teresa Bocciardo. Niccolò o Nicolò, con una C. Hay controversia sobre cómo se escribe su nombre, ya que él lo escribía de las dos maneras. Fue el tercero de 6 hermanos. Como veremos, a nuestro protagonista siempre lo acompañó a lo largo de toda su vida una salud delicada. Ya en 1786, con solo 3 años, se vio afectado por una grave epidemia de sarampión que afectó al norte de Italia. Enfermaron él y su hermana pequeña Angela, que desgraciadamente falleció con solo 2 años. Aunque Niccolò no murió, sí sufrió complicaciones. Desarrolló encefalitis, una inflamación del cerebro, y sufrió una crisis de catalepsia que hizo pensar a su familia que había muerto. Llegaron a amortajarlo, pero por suerte su madre, Teresa, detectó un ligero movimiento en él justo a tiempo. Algunos expertos creen que esta historia, la de que estuvieron a punto de enterrarlo vivo, es en realidad una leyenda, y es que acompañan a la biografía de Paganini no pocos acontecimientos que parecen más ligados al mundo de la fantasía que al de la realidad. Una de estas leyendas cuenta que cuando el niño tenía 5 años, un ser sobrenatural, el diablo según la mayoría de las fuentes, un ángel o Dios según otras, se le apareció en sueños a su madre Teresa para comunicarle que su hijo había sido elegido para llegar a ser un mago del violín y que debido a ese sueño ambos progenitores pusieron todo su empeño en que Niccolò llegara a convertirse en el mejor violinista del mundo, un hito que el genovés consiguió tras superar precisamente a otro artista italiano ligado a leyendas demoníacas, el autor del famoso El Trino del Diablo, Giuseppe Tartini, que había fallecido 12 años antes de que llegara a este mundo Niccolò. También en el caso de Tartini, que hasta el triunfo de Paganini era considerado el mejor violinista del mundo,
Hubo un extraño sueño relacionado con el demonio, un encuentro que, según contó un amigo suyo, el reputado astrónomo francés Joseph Lalande, en su obra Voyage d'un François en Italie, habría tenido lugar en 1713, cuando el músico tenía 21 años. Lalande reprodujo en su libro la explicación que Tartini le había ofrecido sobre aquel satánico sueño. Una noche soñé que había hecho un pacto y que el diablo estaba en mi casa, a mi servicio. Todo salía según mis deseos. Mi nuevo sirviente se anticipaba a todo lo que yo quería. Pensé en pasarle mi violín para ver si podía tocarme algunas melodías hermosas. Y cuán grande fue mi asombro cuando escuché una sonata tan singularmente bella, ejecutada con tal superioridad e inteligencia que ni siquiera había concebido nada que pudiera comparársele. Sentí tanta sorpresa, deleite y placer que me quedé sin aliento. Me despertó esta sensación violenta. Inmediatamente tomé mi violín, con la esperanza de redescubrir parte de lo que acababa de escuchar. Pero fue en vano. La pieza que compuse entonces es en verdad la mejor que he compuesto jamás, y todavía la llamo la sonata del diablo. Sin embargo, según se lamentaba Tartini, el nivel de su composición estaba muy por debajo de la que había escuchado tocar en aquel sueño al demonio. Seguro que os suena el Trino del Diablo de Tartini, que algunos datan en torno a 1713 por el libro de Lalande y otros alrededor de 1740 a tenor de su estilo musical. Pero volvamos con el joven Paganini. Ignoramos si su madre Teresa realmente soñó o no con el demonio cuando el niño tenía 5 años. En una carta a su hijo fechada en 1828 le diría: «El sueño se ha hecho realidad. Ha sucedido lo que Dios me dijo. Tu nombre es grande». Pero sí sabemos que el marido Antonio, un músico aficionado, también a Teresa le gustaba mucho la música, tenía una mandolina que enseñó a tocar a su hijo a esa misma edad, 5 años. El padre se percató de que Niccolò tenía un talento innato para la música y con 7 años lo inició en el violín. Igual que vimos en el caso de Mozart, cuyo progenitor lo hizo trabajar muy duro para perfeccionarse y sacarle un rédito económico a ese talento. Así lo intentó hacer también Antonio Paganini con su vástago. Le impuso a Niccolò una rígida disciplina. Le hacía practicar durante horas y horas y corregía los errores y las distracciones del niño de forma déspota, con golpes y encerrándolo en su cuarto sin comer. Esos malos tratos marcarían la relación de padre e hijo. Cuando Antonio se dio cuenta de que sus propios conocimientos del violín no daban para más, buscó a músicos de su ciudad para que instruyeran a Niccolò. El niño no tardó en componer su primera sonata para violín, aunque, como otras de sus primeras composiciones, no ha llegado a nuestros días. Empezó a tocar en iglesias de su ciudad. En la de San Filippo, actuó en público como solista por primera vez en mayo de 1794, con 11 años. Para entonces ya tenía como maestro a Giacomo Costa, que era el violinista más destacado de Génova, y a lo largo de 6 meses llegó a darle 30 lecciones. En el verano de 1795, con 12 años, participó en un concierto ofrecido en el Teatro San Agostino de su ciudad por los sopranos Teresa Bettinotti y Luigi Marchesi, un cantante castrato que un año más tarde se negaría a cantar para Napoleón cuando el militar corso entró en Milán. Paganini interpretó sus propias variaciones sobre un himno ligado a la Revolución Francesa y muy popular en aquella época, la Carmagnole. La actuación del joven genovés fue muy aplaudida y allí lo escuchó el que sería su primer mecenas,
el marqués Giancarlo di Negro. Los beneficios que los Paganini obtuvieron de aquel concierto estaban destinados a sufragar los gastos en los que iban a incurrir ese mismo año de 1795 para llevar a Niccolò a estudiar a Parma. Allí esperaban que le diera clases el famoso músico Alessandro Rolla, virtuoso de la viola y el violín. Curiosamente, cuando Rolla lo escuchó tocar y se cuenta que esa primera audición la hizo desde el otro lado de una pared porque el maestro enfermo se encontraba postrado en la cama, se negó a darle clases porque, en su opinión, al niño no podía enseñarle más de lo que ya sabía. En cualquier caso, Rolla, que fue muy importante en el desarrollo de las técnicas del violín y la viola, sí orientó durante meses al joven Paganini y le influyó bastante porque, por ejemplo, técnicas innovadoras que se le atribuyen al de Génova, como el pizzicato con la mano izquierda del que hablaremos más tarde, ya las usaba Rolla en sus composiciones. Asimismo, a raíz de conocer a aquel maestro, Paganini desarrolló el gusto por la viola, instrumento para el que escribió composiciones como la Sonata per la gran viola, datada en 1834 en Londres, o el Terzetto concertante para viola, violonchelo y guitarra, que compuso en el 33. Rolla recomendó a Paganini estudiar con el violonchelista napolitano Gasparo Ghiretti, que le enseñó al genovés composición, contrapunto y armonía. También le dio clases Ferdinando Paer. Durante el año que vivió en esta ciudad, Niccolò enfermó gravemente de neumonía y lo trataron, ¿adivináis cómo? Con un remedio muy típico de la época, sangrías, lo que lo dejó muy débil. Tras su estancia en Parma, regresó a Génova, donde siguió estudiando, trabajando sobre lo que le habían enseñado sus maestros y componiendo. Estudiaba entre 10 y 12 horas diarias. En noviembre de 1796, con 14 años, participó en su ciudad natal en un concierto ofrecido en honor a Josefina Bonaparte. Su esposo Napoleón estaba en plena campaña italiana, sumando victoria tras victoria. Tocó junto a Niccolò el compositor francés Rodolphe Corsaire, de 30 años y uno de los grandes violinistas de su tiempo. Por cierto, este Corsaire es a quien Beethoven dedicó 9 años después su sonata a Corsaire. Con 15 años Paganini inició su primera gran gira de conciertos que lo llevó a Milán, Bolonia, Pisa, Florencia. Su extraordinaria técnica impresionó a todos. Otro de sus hermanos, Carlo, que era el mayor y le sacaba 4 años a nuestro protagonista, también tocaba el violín, y cuando el padre no podía acompañar a Niccolò en sus conciertos de primera juventud, lo hacía él. Paganini empezó a descubrir el mundo y las mieles del éxito, que lo terminarían conduciendo hasta 2 de sus grandes pasiones: el juego y las mujeres. El joven permaneció con su familia en Génova hasta 1799, pero la situación inestable que allí provocaban las fuerzas invasoras francesas de Napoleón invitó a los Paganini a trasladarse a ambientes más tranquilos, como era el caso de Livorno. Allí Antonio trabajó en el puerto, mientras Niccolò componía y ofrecía algunos conciertos. Fue también en esta ciudad donde, al cabo de un tiempo, se cree que en torno a 1802, Niccolò perdió una importante cantidad de dinero durante una partida de cartas que lo obligó a empeñar su violín. Así, se encontró con que debía tocar un concierto del violinista y compositor Giovanni Battista Viotti y estaba sin instrumento. Por suerte, el propietario del teatro en el que debía actuar, un francés llamado Liffron, le prestó su propio violín para que pudiera actuar. Tras el concierto, Paganini fue a devolverle el instrumento a Liffron, pero el empresario le respondió: «Nunca profanaré esas cuerdas que tus dedos han tocado. El instrumento es ahora tuyo». Este violín lo acompañaría ya para siempre durante su carrera musical. Por cierto, si alguien os preguntara cuáles son los mejores violines de la historia, probablemente muchos responderíais: los Stradivarius,
los que fabricó el famoso luthier Antonio Stradivari. Pues bien, hay otros violines que rivalizan con los Stradivarius en prestigio. De hecho, algunos expertos consideran que estos otros superan a los Stradivarius. Hablamos de los Guarnerius, y en especial los fabricados por Giuseppe Guarneri, conocido como del Gesù. De este luthier era precisamente el que el empresario francés Livron le regaló a Paganini. El virtuoso genovés bautizó su nuevo violín con el nombre de Il Cannone, es decir, el cañón, debido a su inusitada potencia sonora. A lo largo de su vida el músico tuvo muchos instrumentos, incluidos varios Stradivarius, pero il Cannone siempre fue su favorito. En 1801, con cerca de 19 años, empujado por su éxito, dijo adiós al yugo paterno, se independizó. No sabemos demasiado de él entre este año y 1804. Parece que vivió entre Génova, Livorno y Lucca, localidad de la Toscana en la que ya en 1801 ofreció algunos conciertos. El primero de ellos con motivo de la Santa Croce, una de las fiestas litúrgicas más importantes del lugar, donde todo el mundo quedó admirado por su habilidad interpretativa. Y ya allí atisbaron al showman que Paganini llevaba dentro, porque en un ambiente de recogimiento como aquel, durante una misa solemne, osó imitar con su violín, de forma magistral, el canto de los pájaros, el sonido de la flauta, el del cuerno y el de la trompeta, una actuación divertida de 28 minutos que hizo reír y cantar a su entusiasmada audiencia. Las autoridades eclesiásticas, escandalizadas ante aquella irreverente actuación, consideraron que el joven no tenía juicio musical y, no obstante, ese mismo año volvió a tocar en varios templos de la ciudad. También actuó en el hoy llamado Teatro del Giglio y en casas privadas. Sabemos que en esta época realizó un profundo estudio de la guitarra. Se convirtió en un virtuoso de este instrumento y pronto empezó a componer obras como la Sonata Concertata para guitarra y violín, datada en torno a 1803. Paganini llegó a decir: «El violín es mi amante, pero la guitarra es mi maestra». En el otoño de 1804 compuso sus Divertimenti Carnevaleschi y al año siguiente, con 22 años, empezó a impartir clases de música, de violín, violonchelo y contrabajo. Daba las lecciones a sus alumnos en la casa donde se alojaba en Lucca, en la calle San Frediano número 8, que era propiedad de una costurera llamada Anna Quilici y su marido, zapatero. En esa casa conoció a la hermana de Anna, Eleonora Quilici, con quien tuvo un romance y a quien dedicaría unos años después sus delicadas 6 sonatas para violín y guitarra opus 3. Aquí podéis escuchar al violinista suizo Sebastian Boren y al guitarrista esloveno Aljaž Sibir, interpretando la preciosa última sonata de este opus 3. Paganini se encontraba en Lucca cuando en el verano de 1805 Elisa Bonaparte Bacciochi, hermana del entonces emperador de los franceses, hizo su triunfal entrada en la ciudad tras ser coronada por Napoleón princesa de Lucca y Piombino. Elisa estaba casada con Félix Bacciochi, también recién nombrado príncipe, pero era ella quien gobernaba de facto por decisión de su hermano, mientras que su marido se limitaba a tomar decisiones en el ámbito militar. Cuando Niccolò y Elisa se conocieron, ella quedó impresionada por el talento del músico, hasta se desmayaba con sus interpretaciones, y lo nombró director de orquesta y virtuoso de cámara. Mientras permaneció como empleado de la princesa de Lucca, Paganini compuso mucha música de cámara, es decir,
aquella que se escribe para un reducido grupo de instrumentos, en contraposición a la música de orquesta. Compuso para Elisa, Scena amorosa, una sonata que no ha llegado a nuestros días y que Paganini, haciendo alarde de su virtuosismo, había escrito para interpretar con solo 2 de las 4 cuerdas de su violín. Una grave en sol, para imitar la voz masculina, y otra más aguda en mi, equivalente a la femenina. No parece que la hermana de Napoleón se diera por satisfecha, porque quiso ponérselo aún más difícil al músico y plantearle el reto de componer una nueva obra en la que tocara solo una cuerda. Así surgió Sonata Napoleone, escrita para una sola cuerda del violín, la cuarta. Circuló la noticia de que Paganini y Elisa, princesa de ideas reformistas que no dudó a la hora de enfrentarse al emperador francés para defender los intereses del pueblo al que gobernaba, mantenían una relación amorosa, aunque no hay testimonios oficiales de ello, como cartas, sino solo los rumores de palacio. En realidad, el músico tenía mucho éxito entre las mujeres y no era raro que estuviera con varias al mismo tiempo. Algunas fuentes apuntan a que por estas fechas se contagió de sífilis, aunque otros expertos actuales consideran improbable que se infectara de esta enfermedad, dados los síntomas que habría ido desarrollando en los 20 años siguientes. Por cierto, hay rumores de que en 1808, tras conocer a la bella y frívola Pauline Bonaparte, también hermana de Napoleón, Paganini tuvo una affaire con ella. Se cree que fue durante estos años, en Lucca, cuando inició la composición de sus famosos 24 caprichos para violín, de los que hablaremos más adelante, aunque no se publicaron hasta 1820. Pero volvamos a 1809, cuando Napoleón nombró a su hermana Elisa Gran Duquesa de Toscana. El músico la acompañó a Florencia. Sin embargo, ella tenía una actitud cada vez más posesiva, y eso, acompañado del hecho de que el salario de Paganini era, según el músico, insuficiente, provocó que a finales de ese año, a raíz de un rifirrafe entre ellos, la relación profesional y personal, si la había, llegara a su fin y Paganini dimitiera de su cargo. Así que el genovés fue libre para dejar atrás su etapa de violinista y músico en la corte para iniciar una nueva en la que recorrería toda Italia, ofreciendo conciertos como músico independiente. Paganini asombró allá por donde pasó por sus innovaciones técnicas. Su digitación era asombrosa. Podía interpretar a una velocidad endiablada. No sabemos si será una exageración, pero se cuenta que podía llegar a tocar 2.272 notas en solo 3 minutos y 20 segundos. Para hacernos una idea, no hay más que escuchar su célebre Moto Perpetuo, que os mostraremos más adelante en un vídeo y que compuso en sus últimos años de vida. También pasaba de notas tocadas con el arco a notas punteadas con la mano izquierda muy rápido. Como hemos visto, era capaz de usar una sola cuerda para tocar una composición completa. Eran impresionantes sus saltos de una nota alta a una baja y viceversa. También sorprendía mucho con su staccato. Las notas musicales son interpretadas de manera más corta y van separadas de las que las siguen por un silencio, y con el pizzicato que realizaba con la mano izquierda. El pizzicato es una técnica interpretativa que consiste en pellizcar con los dedos las cuerdas de un violín y de otros instrumentos de cuerda frotada, en lugar de frotarlas con el arco, con el objetivo de producir sonidos más cortos y fuertes, para buscar así matices que sorprendan. Pero es que hacerlo como Paganini con la mano izquierda, no con la mano que sostiene el arco, es mucho más complicado. En 1813,
Niccolò compuso Le Streghe, también conocida como La danza de las brujas, variaciones basadas en un tema musical del compositor austriaco Franz Saba Susmaia para el ballet Il Noce di Benevento. La interpretó por primera vez en octubre de ese mismo año en el Teatro de la Scala de Milán, invitado por Alessandro Rolla, en el que supuso el primero de una serie de conciertos que ofreció en esa ciudad y cuyo apoteósico éxito le sirvió de trampolín para que también empezaran a hablar de él en el extranjero. Francia, Alemania, Austria, Inglaterra. Tras escuchar y ver sus actuaciones, en Milán muchos lo empezaron a considerar inhumano. Jamás se habían encontrado con ningún otro violinista como Paganini. Llevó las capacidades técnicas de este instrumento a un nivel nunca explorado hasta ese momento. Para entonces ya habían empezado a circular los rumores que provocaron el nacimiento de la leyenda sobre su presunto pacto con el diablo. Su incomparable habilidad con el violín, para los escépticos de su talento o los envidiosos, no era propio de un hombre normal y corriente, sino el producto de fuerzas sobrenaturales. Y su aspecto ayudaba a hacer de él un personaje mefistofélico. Se suele decir que era alto, aunque en realidad era de estatura media para la época. Medía 1,65 m por los 1,63 de Mozart. Lo que ocurre es que era extremadamente delgado, pálido y desgarbado. Además de lucir una larga melena negra que le caía sobre los hombros, siempre vestía también de oscuro. Debía de ser un espectáculo escucharlo y también verlo tocar, porque mientras interpretaba, su cuerpo adquiría poses extrañas que para el público parecían imposibles, y la traca final del concierto solía venir acompañada de una violenta ejecución que a menudo y de manera premeditada terminaba con él, para sorpresa y admiración de los espectadores, tocando un tema con una sola cuerda, ya que había ido rompiendo una a una las otras tres para darle emoción al espectáculo. Unos dicen que escondía en su manga un estilete con el que iba cortándolas de forma disimulada, otros que las limaba previamente un poco con el objetivo de hacerlas más frágiles, y una tercera versión dice que vestía su Guarnerius con cuerdas ya desgastadas. Las leyendas que lo relacionaban con el diablo fueron variopintas a lo largo de su vida. Una decía que a cambio de su virtuosismo debía encerrar en su violín las almas de mujeres con voces angelicales para entregárselas al demonio, y que ese era el secreto para que las cuerdas de su instrumento sonaran de aquella manera sobrenatural. Otros aseguraban que sus cuerdas estaban hechas con pelo del diablo. Y también se decía que varias personas habían visto sobre el escenario al mismísimo Lucifer mover el arco del violín, al lado del músico. Lejos de desmentir las poco creíbles historias que surgían en torno a su figura, el genovés supo sacarles rédito, consciente de que para él suponían publicidad gratuita. Le daban un aura que lo convertía en un ser misterioso, temido y admirado a la vez. El artista era consciente de que aquella leyenda negra le ayudaba a aumentar su fama, de manera que no escatimaba en dar al público lo que deseaba: una exhibición de su prodigiosa digitación, mientras se envolvía de ese halo macabro que lo rodeaba, incluyendo en sus conciertos efectos de luz y sonido que provocaban que las damas gritaran e incluso se desmayaran. Sabía cómo tocar la fibra a su público. Era consciente de que con un efecto concreto podía hacer llorar a su audiencia y que con otro lograba dejarla extasiada. Además de ser un gran compositor y un genial virtuoso del violín, buscaba el éxito popular y sin duda lo consiguió. En 1814 regresó a Génova tras su gira de conciertos. Ese mismo año, cuando tenía 31 años, se enamoró de una joven de 20, Angela Cavanna, con quien se marchó a Parma para vivir juntos. Pero la convivencia apenas duró unos meses.
La relación se rompió y ella, que estaba embarazada, se marchó a vivir con su hermana. El bebé, que era una niña, nació sin vida. Pues bien, este romance provocó que al año siguiente detuvieran y encerraran en prisión al maestro genovés y daría pie a una nueva leyenda en torno a su figura. Resulta que la propia Ángela y su padre, un sastre llamado Ferdinando, que según se cuenta había iniciado a su hija en la prostitución siendo una niña, presentaron una denuncia para acusar a Paganini de haber secuestrado y seducido a una menor, se referían a Ángela, y de haber intentado que la joven abortara dándole a beber un brebaje de hierbas. Según la acusación, como no surtió efecto, la abandonó y fue cuando Ángela se marchó con su hermana. Las autoridades detuvieron y encerraron a Paganini el 6 de mayo de 1815. El músico explicó que aquella bebida que le había dado a su entonces pareja no era ningún veneno, sino una bebida para calmar el dolor abdominal que ella sufría. Según unas fuentes, salió de la cárcel a los pocos días a cambio de comprometerse a indemnizar a Ferdinando y a Ángela con una suma que ascendió a 1.200 liras por los daños morales y materiales. Según otras versiones, la liberación y el pago fueron inmediatos. El caso es que esta historia sentó las bases para la leyenda que luego propagaría la historia de que el músico había estado en prisión por el asesinato de una mujer. Como veis, las fake news no son patrimonio exclusivo del siglo XXI. Así, años más tarde de este episodio, se contaría que la explicación de que Paganini compusiera e interpretara composiciones completas con una cuerda se debía a que había pasado 8 años encerrado en la cárcel tras asesinar a una amante durante un ataque de celos y que en la cárcel únicamente disponía de un viejo violín con una sola cuerda. Pero no termina ahí la historia truculenta porque, además, supuestamente dicha cuerda estaba hecha con los intestinos de la mujer a la que le había quitado la vida. Otra versión de esta misma leyenda dice que a quien asesinó fue a un rival, un violinista con tanto talento como él. Cuando Paganini tenía 35 años, el escritor francés Stendhal, autor de novelas como Rojo y Negro y solo un año menor que el genovés, alentó los rumores de esta leyenda negra con la publicación de la biografía Vida de Rossini. En ella, Stendhal explicaba: esta ardiente criatura, en referencia a Paganini, no descubrió los secretos de su divino arte a través de 8 años de tenaz práctica en el conservatorio, sino que un precipitado impulso por amar demasiado, según cuenta la leyenda, terminó recluyéndolo durante largos años en prisión. Allí, solitario y abandonado en un calabozo que bien podría no tener más salida que el patíbulo, descubrió que el único compañero que podía consolarlo entre sus grilletes era su violín, y poco a poco adquirió el arte de expresar en sonido los susurros de su alma. Pero regresemos a 1815, cuando el músico italiano tenía 33 años. Tras la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte en Waterloo, la República de Génova fue anexionada al reino de Cerdeña. Con la llegada a Génova de la nueva reina María Teresa, esposa de Víctor Manuel I, se organizaron varios conciertos y fue por esta época cuando Paganini compuso 3 cuartetos de cuerda dedicados a su majestad el rey de Cerdeña y duque de Génova. Un año más tarde llegó a Milán Charles-Philippe Lafon, uno de los violinistas más destacados de la escuela francesa y alumno de Rodolphe Grosser, a quien, como vimos, Paganini había conocido con 14 años y cuya música el genovés tocaba a menudo. Lafon era un año mayor que Paganini. Resulta que pese a no haber actuado aún fuera de Italia, la fama de nuestro protagonista se estaba extendiendo por toda Europa, de modo que el francés, que pensaba que Paganini era un charlatán, un impostor, viajó a Milán para retarlo a un duelo
musical. A Beethoven, como vimos, también le pasaba mucho esto, que querían batirse con él al piano debido a su fama de virtuoso. Pues bien, Lafon mandó el mensaje del reto a través del compositor Gioachino Rossini, que era muy amigo de Paganini. Al principio a este no le gustó mucho la idea, pero terminó cediendo. El duelo entre estos dos titanes del violín tuvo lugar en el Teatro della Scala de Milán. Los dos estuvieron brillantes, y aunque el público italiano se decantó claramente del lado de su héroe, el genovés, el resultado del duelo no está tan claro. El propio Paganini, que admiraba a Lafon, vino a admitir que no había habido ganador del duelo, aunque también dijo que el francés no había logrado asombrar. Lafon, por su parte, no admitió ni la derrota ni el empate. En una carta enviada a un periódico de su país, aseguró que Paganini no se podía igualar a los virtuosos franceses y que la escuela francesa de violín era la mejor del mundo. El violinista galo moriría 23 años después, estando de gira, tras sufrir un accidente en la diligencia en la que viajaba. Está enterrado en el cementerio parisino del Père-Lachaise. En torno a 1817 y 1818, Paganini compuso el concierto para violín número 1 opus 6, una de sus obras más importantes, que ya nos muestra su magia técnica. Esto que vais a escuchar es un extracto de la tercera parte, el rondo allegro espirituoso, interpretado por el virtuoso violinista germano-armenio Nikolai Madoyan, que nos acompañará con su música en algunos momentos del vídeo y a quien también podéis encontrar en YouTube. Abajo en la descripción os dejaremos la dirección del canal de este músico por si queréis escuchar otras de sus geniales interpretaciones. En esta ocasión lo veremos tocando junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Ópera y Ballet de Armenia. Este concierto, por cierto, hizo historia porque, por primera vez, nadie lo había hecho antes, Madoyan interpretó los 6 conciertos de Paganini, todos juntos en una sola actuación, cuando lo habitual, dada su complejidad, es que se toquen de uno en uno. En 1818, durante uno de los conciertos de Paganini en el Teatro Carignano de Turín, el entonces gobernador de Cerdeña, Carlos Félix, nieto de Felipe V de España, envió a uno de sus chambelanes a pedirle al músico el bis de una pieza que le gustaba mucho. Pero el violinista se negó respondiendo: Paganini non ripete. Es decir, Paganini no repite. No lo dijo porque fuera un tipo arrogante, sino porque, como le encantaba improvisar, sus piezas eran imposibles de repetir tal cual. El mandatario no entendió el descaro bien intencionado del artista y le impidieron dar los siguientes conciertos que tenía previsto ofrecer en la región de Piamonte. De manera que, en una carta escrita a un amigo, Paganini escribiría: «Espero no volver a hacer oír mi violín nunca más en este reino». No cumpliría su promesa porque volvería a tocar en Turín en 1836. Esa frase, Paganini non ripete, es posible que aún hoy se la oigáis decir a algún italiano, más o menos en broma, cuando no quiere repetir lo dicho antes, o si ha lanzado una amenaza para dar a entender que no habrá un segundo aviso. En 1819, Paganini tocó por primera vez en Roma, ciudad a la que siguieron Nápoles y Palermo, siempre con un gran éxito. En estos años vieron la luz 2 variaciones suyas de temas de su gran amigo Rossini. Por un lado, Fantasía para la cuerda en sol. Esta es una de sus obras en las que incluyó solos con una cuerda. Y por otro, Non più mesta accanto al fuoco. Fue en ese mismo año cuando el gran pintor francés Jean-Auguste Dominique Ingres, quien por cierto también fue un gran violinista y de hecho llegó a tocar con Paganini, lo retrató en este fantástico dibujo.
Poco después, en 1820, por fin se publicaron por primera vez sus 24 caprichos para violín, que había escrito entre principios de siglo y 1817. Entre los más conocidos están el 24, el 9, ejecutado en doble cuerda, y el 13, que con los años fue bautizado como La risa del diablo, porque en algunas partes el sonido del violín supuestamente imita la risa del diablo. Junto a los 24 caprichos vieron la luz 12 sonatas para violín y guitarra y 6 cuartetos con guitarra. Paganini no dedicó sus caprichos a una persona concreta, sino a todos los artistas. Este que vais a escuchar ahora es el último de los 24 que compuso y una de las piezas para violín solo más famosas. Hemos visto que Paganini escribió muchas variaciones de temas de otros compositores y a su vez otros compositores escribieron obras basándose en este Capricho 24 del italiano, entre ellos el húngaro Franz Liszt y los alemanes Robert Schumann y Johannes Brahms. Este último, en concreto, escribió un total de 28 variaciones sobre este tema. Sus variaciones sobre un tema de Paganini, opus 35, para piano. Pero volvamos con el violinista genovés. En febrero de 1821 se estrenó en el Teatro Apollo de Roma la ópera de su amigo Rossini, Matilde di Chabran. En esa misma ciudad, Rossini ya había cosechado grandes éxitos como El Barbero de Sevilla. Pues bien, pocos días antes del estreno de esta nueva ópera, falleció el director de la orquesta durante un ensayo, sufrió un derrame cerebral y Rossini, a la hora de buscar sustituto, tiró de su amigo Paganini, que ya había sido director de orquesta en la corte de la princesa Elisa Bonaparte en Lucca. De estas fechas es precisamente una anécdota que contó uno de sus protagonistas, Massimo d'Azeglio, quien más tarde sería primer ministro de Italia, en su biografía, titulada en español Mis recuerdos. Al parecer, a d'Azeglio, junto a Paganini, Rossini y la soprano boloñesa Caterina Lipparini, que interpretaba a Matilde en la nueva ópera de este último, se les ocurrió disfrazarse de músicos ciegos con motivo de los carnavales para salir a las calles de Roma y pedir limosna. Paganini y Rossini tocaban la guitarra, mientras Lipparini interpretaba una cancioncilla que había compuesto el propio Rossini. Al parecer el cuarteto tuvo bastante éxito y llegaron a recoger una importante suma con su mascarada, algo que le venía bastante bien a Rossini, que en ese momento aún no había cobrado lo que se le había prometido por la composición de Matilde di Chabran. Aquel mismo año de 1821 Paganini compuso Nel cor più non mi sento, para violín, variaciones de un tema de la ópera La Molinara, compuesta por el italiano Giovanni Paisiello. Os dejamos de nuevo con un pequeño fragmento de esta pieza interpretada por Nikolai Madoyan.
En estas fechas, los problemas de salud de Paganini eran frecuentes. Sufría, por ejemplo, crisis nerviosas y cansancio crónico, y sabemos que tras entrar en la cuarentena se vio obligado a suspender conciertos debido a su malestar físico, un deterioro progresivo, acompañado de una pérdida de peso y de tos crónica. Los médicos que lo trataron primero pensaron que se trataba de un estreñimiento crónico y le recetaron una sustancia llamada calomelano, un compuesto de cloruro de mercurio, que el músico tomó como laxante durante bastante tiempo y que seguiría ingiriendo después cuando le diagnosticaron sífilis, ya que el mercurio se usaba para tratar esta enfermedad de transmisión sexual. Paganini también tomaba opio para aplacar la tos compulsiva que sufría. En torno a 1823 empezó a dar clases al que fue su último alumno y el más apreciado de todos. Era un niño de 7 años llamado Camillo Sibori, genovés como él y discípulo de Giacomo Costa. Paganini le dedicó ese mismo año la bailable sonata Cantabile e Valser para violín y guitarra. Años después, tras la muerte de nuestro protagonista, consideraron a Sibori su heredero artístico. Como buen pupilo de Niccolò, también en torno a este músico italiano se creó una especie de leyenda. Se solía contar que había nacido justo después de que su madre regresara de un concierto en el que había escuchado a Paganini por primera vez y que era tal la emoción que había sentido que eso le había inducido el parto antes de tiempo. En 1824 Paganini publicó una nueva variación, esta vez una sonata militar basada en un tema de Mozart, el Non più andrai, de las bodas de Fígaro. Ese mismo año, el maestro genovés conoció a una joven cantante llamada Antonia Bianchi. Se enamoró de ella y fue su relación amorosa más importante, ya que juntos tuvieron en julio de 1825 el que sería el único hijo de Niccolò, que se llamó Achille Ciro Alessandro Paganini. El bebé y su madre acompañaron al músico, que por entonces tenía 43 años, en sus giras. ¿Creéis que tras la llegada de Antonia Paganini dejó atrás las aventuras con otras mujeres? Pues no, seguía teniéndolas. Tampoco había dejado su pasión por el juego y en esos tiempos se ganó el sobrenombre de Signor Paganiente, es decir, señor que no paga nada. Por cierto, no fueron pocas las ocasiones en que tacharon de avaro al genovés. Más adelante, cuando ya estaba inmerso en su gira internacional, decían que las entradas para sus conciertos eran demasiado caras. Pero lo cierto es que se agotaban. Es de suponer que ya entonces funcionaba la ley de la oferta y la demanda. Por poner un contrapunto a esa fama de que se dejaba llevar por la avaricia, os contaremos que el padre de Eleonora Quilici, ¿os acordáis de ella? Aquel amor de juventud a quien dedicó 6 sonatas. Pues bien, el padre de la joven aseguró del músico lo siguiente: era, en la medida en que sus finanzas se lo permitían, caritativo con los miserables, especialmente con los de su profesión, ni celoso ni envidioso. Y efectivamente Paganini hizo a lo largo de su vida muchas obras de caridad. Ayudó a músicos en dificultades y ofreció conciertos cuyas ganancias donaba a los enfermos y pobres de las localidades en las que actuaba. Eso sí, en cuanto por la razón que fuera se negaba a participar en uno de esos conciertos benéficos, la sociedad lo tachaba de avaro. Por supuesto, su afición al juego y sobre todo las infidelidades provocaron muchos problemas en su relación de pareja, que empezó a resquebrajarse ya nacido su hijo Achille. Antonia y Niccolò solían discutir y se cuenta que en una ocasión la cantante, durante un arrebato de celos, intentó destrozar uno de los violines del músico. En 1826 Paganini compuso su concierto para violín número 2, opus 7, en el que el virtuosismo cedía terreno a un estilo melódico más maduro. Lo estrenó en la Scala de Milán. El tercer movimiento es conocido como la campanella, porque tanto la orquesta como en ocasiones el solista imitan el sonido de una campana. Aquí podemos escuchar de nuevo al violinista Nikolai Madoyan, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Ópera y Ballet de Armenia.
En ese mismo año también compuso su concierto para violín número 3, que no se estrenó hasta 2 años más tarde en Viena. Curiosamente, tras la muerte de Paganini, este concierto no volvió a tocarse y se creía desaparecido, hasta que fue redescubierto más de un siglo después por el gran violinista polaco nacionalizado mexicano Henryk Schering. Pero volvamos con Paganini. En 1827 el Papa León XII lo nombró caballero de la Espuela de Oro, condecoración que también le habían concedido a Mozart años antes. Y en el 28, estando en el extranjero, en Viena, donde hemos dicho que estrenó su concierto para violín número 3, Niccolò y Antonia rompieron su relación, que no llegaron a legalizar nunca. Ella regresó a Italia, se dice que con una suculenta indemnización a cambio de que el niño, que en ese momento solo tenía 3 años, se quedara con su padre. El pequeño era muy despierto y al cabo de los años dominó el francés y el alemán, de modo que hizo de traductor para su padre. Ambos siempre estuvieron muy unidos. La ruptura con Antonia se produjo justo al inicio de la gran gira de Paganini por toda Europa. En Viena sus conciertos siempre estaban llenos de un público expectante, al que no le importaba hacer largas colas y esperar sentados en su sitio durante las horas previas al concierto para asegurarse de poder presenciar el espectáculo. El emperador Francisco II de Austria nombró a Paganini virtuoso di camera. Tras su estancia en la capital austriaca, el genovés viajó a Praga, donde algunos pusieron en cuestión su talento y de nuevo sufrió problemas de salud. Un gran dolor en la boca provocado por una infección en la mandíbula inferior, de modo que a finales de ese año, 1828, tuvieron que operarle para extraerle todos los dientes de abajo. Algunos expertos atribuyen estos problemas dentales a una enfermedad gastrointestinal provocada por una intoxicación con el mercurio que usaba para el tratamiento de la sífilis que le habían diagnosticado. Dicha intoxicación por mercurio terminaría ocasionándole también problemas neurológicos. Asimismo, tenía problemas de vista y se cuenta que empezó a usar unas gafas con lentes redondas y de color azul o morado, sí, a lo Gary Oldman en el Drácula de Francis Ford Coppola. Perder tantos dientes con solo 46 años lo envejeció de forma prematura y contribuyó a acentuar su aspecto lúgubre, cadavérico. Según palabras de quien se convertiría pocos años después en su médico personal cuando ya estaba en París, el italiano Francesco Bennati, debido a su delgadez y falta de dientes, que hace que sus labios se retraigan y su barbilla sobresalga, su fisonomía le hace parecer mayor de lo que realmente es. Su cabeza, grande y sostenida por un cuello largo y delgado, a primera vista parece claramente desproporcionada con la fragilidad de sus extremidades. Tras recuperarse de su operación de mandíbula, Paganini y su hijo viajaron en 1829 a Polonia, después a Alemania y finalmente a Francia e Inglaterra, países que visitó por primera vez en 1831. En esta época empezó a sufrir una disfonía, que como veremos con el paso de los años terminó en afonía, en la pérdida total de su voz. También sufría temblores y pérdida de peso, entre otros síntomas. Como le prohibieron el mercurio, se aferró a los narcóticos. Pese a sus problemas físicos, seguía cosechando un gran éxito sobre los escenarios, entre el público
y entre sus colegas músicos. En una carta a unos amigos, el compositor alemán Felix Mendelssohn dijo de Paganini: «Su ejecución sin equivocaciones está más allá de lo imaginable. Me pediríais demasiado si esperarais que pudiera daros una descripción de su ejecución. Me llevaría toda la carta porque él es tan original, tan único, que se requeriría un análisis exhaustivo para poder expresar una impresión sobre su estilo». También los críticos de la época lo encumbraron. Según explica el escritor y pianista estadounidense Stuart Sakow en su obra Una historia natural del piano, el crítico del Musikalische Zeitung de Leipzig, Alemania, aseguró sobre Paganini: «Hay algo tan demoníaco en su presencia que por un momento podrías jurar haber visto su pezuña de cabra escondida y un momento más tarde las alas de ángel». La llegada del genio genovés a París en marzo de 1831 marcó su carrera porque la ciudad de la luz era el destino que en aquella época te consagraba como artista. Llegó a ofrecer allí numerosos conciertos que le reportaron importantes ingresos económicos. Por desgracia, también sufría sustanciosas pérdidas por culpa de su afición al juego. A menudo perdía en una noche el fruto de varios conciertos, llegó a admitir Paganini, y no pocas veces me veía en dificultades de las que solo mi arte podía sacarme de nuevo. En París conoció al compositor francés Hector Berlioz, que lo describió como un hombre de pelo largo, ojos penetrantes y una expresión extraña y angustiada. El galo lo admiraba y lo consideraba único en su especie, y esa admiración era mutua. De hecho, Paganini le encargó a Berlioz en 1833 que le escribiera una pieza para viola y orquesta porque recientemente había adquirido una viola Stradivarius y quería lucirse con ella. Aquella fue la segunda sinfonía de Berlioz. Se titula Harold en Italia y evoca varias escenas del poema de Lord Byron Las peregrinaciones de Childe Harold. Esta obra tiene su historia, ya que Berlioz, tras terminar el primer movimiento, se lo mostró a Paganini. Y a este no le gustó nada porque la viola no tenía el suficiente protagonismo y no cumplía con sus demandas de virtuosismo. Él necesitaba dejar a todos con la boca abierta sobre el escenario, de manera que se retractó del encargo. Así que, haciendo suya la máxima, si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo, el genovés compuso su Sonata per la gran viola, que interpretó por primera vez en abril de 1834 en los Hanover Square Rooms de Londres. Años más tarde, como veremos, el italiano entendería que había sido injusto con Berlioz. Pero aquel solo fue un error a medias, si tenemos en cuenta que dio pie a que Paganini compusiera su brillante Sonata per la gran viola. Aquí podéis escucharla interpretada por el músico australiano Roland Chadwick a la guitarra y el alemán Hartmut Lindemann a la viola. En París, Paganini también conoció a otro de los grandes de la música, el húngaro Franz Liszt, a quien influyó mucho. El 9 de marzo de 1831, Liszt, con solo 19 años, fue una de las personas del público que vio debutar a Paganini en la Ópera de París, y fue entonces cuando decidió que deseaba alcanzar a hacer con el piano lo que había logrado Paganini con el violín. Efectivamente, el húngaro terminó convirtiéndose también en un ídolo de masas. Entre el público que había acudido a aquel primer concierto en París de Paganini, se encontraba asimismo el pintor francés Eugène Delacroix, quien poco después lo pintó en este pequeño retrato de cuerpo entero. Como vemos, Delacroix destacó su palidez cadavérica, el pelo negro cayéndole sobre los hombros y ese pie derecho adelantado con el que marcaba el compás.
Paganini era como una gran estrella del rock, nacida 200 años antes de tiempo. Su música y su carisma provocaban que sus conciertos parecieran una especie de sortilegio que mantenía hipnotizado a todo el público. Los escandalizaba y enamoraba al mismo tiempo. Tras su gran triunfo en Francia, le llegó el turno a Inglaterra. Llegó a Londres en junio de ese mismo año, 1831. Tras escucharlo tocar, la escritora Mary Shelley, que tenía 33 años y hacía ya 13 que había publicado su famosa novela Frankenstein o El moderno Prometeo, aseguró: «Me ha hecho llorar». Fue un inglés, el pintor George Patton, quien le hizo a Paganini en 1832 uno de los retratos que el propio músico reconocía como más fieles a su aspecto. En palabras suyas, es un registro precioso para la posteridad. Igual también habéis visto este daguerrotipo del genio italiano que circula por internet y muchos dan por auténtico. Pues bien, es falso. No existe ninguna fotografía real del músico genovés. Este daguerrotipo, datado en 1838, fecha en la que el maestro aún estaba vivo, pero se encontraba bastante enfermo, por entonces a menudo casi no se podía mantener en pie, en realidad es de décadas después de su fallecimiento. Si os fijáis, las manos, la nariz y el mentón son descomunales, seguramente porque a la hora de crear este daguerrotipo falso, se inspiraron en las caricaturas que existían del músico. A los conciertos iniciales en Londres siguieron otros muchos con un éxito similar en Irlanda, Escocia y distintas ciudades inglesas para terminar su gira de vuelta en Londres, donde ofreció 12 conciertos en el Covent Garden. Con todas estas actuaciones obtuvo pingües beneficios. Llegó a poseer una de las mayores fortunas entre los artistas del siglo XIX. Tras vivir entre Londres y París, regresó de manera definitiva a la capital francesa en noviembre de 1833. Por entonces sufrió problemas en un pulmón y un fuerte episodio de hemoptisis. Expulsaba por la boca sangre procedente del aparato respiratorio. Le diagnosticaron tuberculosis, aunque hay expertos actuales que no creen acertado ese diagnóstico, como veremos más adelante. En junio de 1834, tras sendas giras por Bélgica y Gran Bretaña en las que ya no pudo reeditar sus éxitos del pasado porque ya no era el mismo físicamente, Paganini se vio involucrado en un escándalo cuando la prensa inglesa y la francesa lo acusaron de secuestro, de inducir a una cantante inglesa de 16 años a fugarse con él, que iba camino de los 52. La joven, llamada Charlotte Watson, había formado parte de los artistas que habían acompañado a Paganini en algunos de sus conciertos. Charlotte, que no tenía 16 años, como dijo la prensa, sino 18, no contaba con el beneplácito de su padre, también músico que había acompañado al piano a Paganini en sus conciertos, para casarse con el italiano. Así que cuando el señor Watson se enteró de que la pareja de enamorados había quedado en Boulogne, en el norte de Francia, viajó al lugar para impedir que su hija acudiera a la cita. La joven tuvo que regresar con su familia a Londres. El escándalo fue notorio a ambos lados del Canal de la Mancha, ya que, como hemos dicho, se hicieron eco de él tanto la prensa francesa como la inglesa, que no dudaron en recordar el oscuro pasado de Paganini y llegaron a hablar de rapto. ¿Y qué pasó con la joven? Que su familia se la llevó a Estados Unidos, donde en 1837 terminó casándose con un estadounidense. Al poco tiempo de este escándalo, Paganini decidió regresar a casa, a Génova. También estuvo en Parma y cerca de esta ciudad, en la que, como recordaréis, había estudiado en su juventud, adquirió una villa llamada Villa Gaione, hoy conocida como Villa Paganini, y aceptó pocos meses después el encargo que le hizo la archiduquesa María Luisa de Austria, viuda de Napoleón Bonaparte, de reorganizar la orquesta ducal de Parma. Algunos os preguntaréis por qué María Luisa gobernaba en Parma, y es que tras la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo en 1815, el Congreso de Viena la reconoció como gobernante de los ducados de Parma, Piacenza y Guastalla. Volviendo con Paganini, aquel puesto en la orquesta ducal terminó en decepción profesional, porque sus solicitudes no eran atendidas, entre ellas las peticiones de cambios de personal.
así que terminó renunciando al cargo. Pese a no estar ni mucho menos a su mejor nivel debido a las dolencias físicas que arrastraba, ofreció algunos conciertos entre 1835 y 1837 en lugares como Marsella, Niza y Turín. Y además, su talento como compositor seguía brillando. Como muestra de ello, en febrero de 1835 escribió en Génova una de sus últimas composiciones, las variaciones sobre la canción popular genovesa Barucabá, para violín y guitarra, opus 14. Ese mismo año vio la luz su Moto Perpetuo, opus 11, que suele estar en el repertorio de los virtuosos del violín, como el germano armenio Nikolai Madoyan. Aquí podéis escucharlo de nuevo. En 1836, Paganini tuvo que reparar su querido violín Guarnerius, ya sabéis, el Cannone, y lo llevó al taller parisino de Jean-Baptiste Vuillaume, el mejor luthier de la época. Este, además de reparar el instrumento, quedó tan fascinado por él que construyó una réplica exacta, hasta el punto de que a simple vista ni el propio Paganini sabía reconocer cuál era cuál, aunque al hacerlos sonar sí logró distinguir por sutiles diferencias el original de la copia. El genovés terminaría dándole esta copia a un discípulo muy querido por él. Paganini llegó a plantearse una gira por Estados Unidos, pero debido a su mala salud tuvo que cancelar el viaje. Tras una gira por Niza y Marsella, regresó a Génova. El genio italiano presentó los papeles necesarios para legitimar a su hijo, Achille. Como dijimos antes, Paganini nunca llegó a legalizar su relación con la madre del chico e hizo testamento. En él nombró al niño, que entonces tenía 12 años, su heredero universal. Por cierto, que a modo de agradecimiento al nuevo rey de Cerdeña, Carlos Alberto, por permitirle legitimar a Achille, Paganini en 1836, 18 años después del incidente del Paganini non ripete, volvió a tocar en Turín, en un concierto benéfico. En el verano de 1837, como poseía una gran fortuna a raíz de sus giras internacionales, se atrevió a invertir junto a otros socios en un local de apuestas llamado Casino Paganini, localizado en una de las zonas de moda de París. Algunos biógrafos ven en su implicación en este negocio un ejemplo de su afición al juego y su comentada avaricia, pero también podría interpretarse que lo hizo para no depender a nivel económico de sus giras de conciertos, dado su estado físico. Asimismo, como no iba a ser solo un local para jugar y apostar, sino que iba a contar con música en directo, había conciertos y bailes, el genovés podía haber realizado su viejo sueño de dirigir una orquesta de su gusto, ya que se pretendía que él fuera el director musical y que actuara un par de veces por semana, para atraer a la clientela. El local abrió sus puertas en noviembre. Se pospuso su apertura porque semanas antes había llegado a París el compositor austriaco Johann Strauss y su orquesta, y dada la competencia, no querían coincidir en el tiempo. El primer día del casino Paganini, el violinista no pudo actuar como habían previsto porque estaba enfermo, de manera que solo hizo una aparición muy breve. Se planeó que tocara en otra ocasión, pero de nuevo se encontraba en un estado que lo hacía imposible. Al final, apenas 2 meses después de poner en marcha el negocio, el 31 de enero de 1838, el Casino Paganini cerró sus puertas. El genovés no solo perdió el dinero que había invertido, sino que además tuvo que enfrentarse a varias demandas judiciales que lo acompañaron y preocuparon hasta sus últimos días. Además, el virtuoso perdió por completo la voz debido a un problema en la laringe.
no volvería a recuperarla. Como le ocurrió a Beethoven cuando se quedó sordo, Paganini tuvo que recurrir a las notas escritas para comunicarse con las personas, y su hijo, Achille, debía acercarse mucho a él para intentar entender lo que decía y servir de intérprete a quienes visitaban al músico, como explicó Berlioz. Por cierto, ¿os acordáis de la obra Harold en Italia que había iniciado Berlioz para Paganini y que éste no quiso porque se sintió decepcionado? Pues pese a estar ya muy enfermo, acudió en diciembre de 1838 a un concierto en el que por fin pudo escuchar la sinfonía completa del francés. Tras la representación, acudió de inmediato a felicitar con gran efusividad a su colega. Como el italiano no podía hablar, lo hizo a través de su hijo, Achille, que acercó la oreja a la boca de su padre para, como era ya costumbre, poder traducir lo que decía. A continuación, Paganini condujo a Berlioz al escenario para allí arrodillarse ante él y besar su mano, y pese a que se habla de que por entonces, por culpa del frustrado proyecto del Casino Paganini, tenía ciertas dificultades económicas, no debían de ser tantas porque al día siguiente del concierto de Berlioz le hizo llegar al músico francés una muy generosa suma de dinero en calidad de homenaje. Suponemos que fue su forma de reconocer el gran error que había cometido 5 años antes. Paganini se había estado sometiendo a diversos tratamientos para mejorar de su enfermedad. Ya presentaba problemas de temblores que cuando los sufría le impedían escribir y por supuesto sostener el arco de su violín, pero no le sirvieron de nada. Entre sus últimas composiciones se encuentra el Balletto Campestre, unas variaciones sobre un tema cómico que escribió en torno a 1838 para violín y orquesta. De hecho, se cree que podría ser la última, aunque él siguió improvisando con su violín, desafiando a sus casi agotadas fuerzas. En 1839 Paganini dejó París para viajar a Marsella y finalmente se instaló en Niza, que en aquel momento no pertenecía a Francia, sino al reino de Cerdeña. Allí esperaba que su salud mejorara, pero ya no había marcha atrás. Junto a él siempre estaba su hijo, quien, pese a tener solo 14 años, le servía como secretario y enfermero. Se cuenta que su discípulo favorito, Camillo Sibori, que entonces tenía 24 años, acudió a Niza mientras Paganini agonizaba y que, dada la hipersensibilidad en los oídos que el músico sufría, hasta el punto de que los sonidos fuertes le resultaban dolorosos, su antiguo pupilo tocó para él desde la habitación contigua. Tras escucharlo, Paganini le susurró: «Serás el único superviviente de mi estilo. Viaja a París para estudiar allí, porque es en este lugar donde los grandes artistas engendran su reputación». Y Paganini le dio a su pupilo la copia del canone que le había hecho el luthier francés Jean-Baptiste Vuillaume. Ahora ese violín se conoce como il Sibori. En mayo de 1840, el maestro empezó a sufrir hemoptisis recurrentes atribuidas a la tuberculosis y terminó falleciendo a causa de una el 27 de ese mismo mes a las 5 de la tarde. Tenía 57 años de edad. Se hospedaba en la casa del presidente del Senado de Niza, el conde Hilarión de Sesol, un edificio que hoy sigue en pie al contrario de la casa que lo vio nacer en Génova, demolida en los años 70 del siglo XX. Pese a su afición al juego y a que algunas fuentes dicen que murió sin un centavo, debido a las deudas contraídas por el fiasco del casino Paganini, se cree que cuando el maestro falleció sí le pudo dejar a su hijo, que estaba a punto de cumplir 15 años, una fortuna, además de un título de barón que le había concedido la corte de Westfalia en 1830 tras una de sus actuaciones, y su valiosa colección de instrumentos musicales. Achille, que siempre permaneció al lado de su padre, se encargó de recopilar, certificar y publicar las obras de Paganini tras su muerte. En su testamento, el genio italiano también tuvo en cuenta a 2 de sus hermanas, Nicoletta y Andrea, las únicas que aún seguían vivas, y a la madre de su hijo Antonia Bianchi, a quien dejó una pequeña renta vitalicia. Y a su ciudad natal, Génova, le dejó su famoso violín Guarnerius, el cannone, que todavía hoy puede admirarse en el Palacio Tursi, en el centro histórico de la ciudad. E incluso podemos disfrutar de su sonido
ya que en ocasiones importantes hay músicos que tienen el honor de poder tocar con él, como los ganadores del concurso internacional Premio Paganini para jóvenes violinistas. Junto al instrumento se exhibe también la copia de Sibori, además de recuerdos de Paganini como partituras y cartas del virtuoso. ¿Y dónde se encuentran enterrados los restos del famoso músico y compositor? Aquí tenemos otra de las historias curiosas que rodean a Paganini, porque al parecer en sus últimos momentos el músico no deseó ver a ningún sacerdote, ya sea porque él pensaba que aún no había llegado su momento final, como señalan algunas fuentes, o según otras versiones, directamente porque no podía hablar y por tanto físicamente no podía confesar ningún pecado. Y esa negativa a recibir la extrema unción junto a la vida disoluta que se sabía que había llevado entre el juego y las mujeres, sumado a la leyenda demoníaca que lo acompañaba, fue motivo suficiente para que el obispo de Niza prohibiera a sus familiares darle un funeral religioso y un entierro digno en terreno consagrado. Acusaron a Paganini de impío, cuando en su testamento había dejado escrito que la orden de los capuchinos le ofrecieran 100 misas y encomendaba su alma a la infinita bondad de nuestro Creador. Achille no quiso que enterraran a su padre en una fosa común, así que decidió embalsamar el cadáver, que permaneció durante unos meses en el sótano de la casa donde había fallecido. Existe una historia que no sabemos si será leyenda o no, que dice que el conde de Sesol, propietario de la vivienda donde murió el maestro y amigo suyo, tras la negativa de la iglesia a enterrar a Paganini en un cementerio cristiano, metió el cadáver en una tinaja de aceite que durante un tiempo guardó en una de sus propiedades. El caso es que tras varios traslados de los restos, y esto me recuerda a lo que os contamos que le sucedió a Goya, en 1853 llevaron el ataúd a una cripta del entonces nuevo cementerio de Gaione, donde Paganini había comprado su villa. Cuando, más de 2 décadas después, en 1876, el Papa Pío IX anuló por fin la sentencia del obispo de Niza que prohibía enterrarlo en terreno consagrado, al fin trasladaron sus restos al cementerio de la Villetta de Parma, en un ataúd con un cristal que permitía ver el rostro momificado del violinista. Sobre su tumba hay un monumento con una inscripción colocada en la base del busto que dice: su hijo Achille de Palermo colocó este monumento como un recuerdo eterno. Por si os lo estáis preguntando, Achille tuvo descendencia. Se casó muy joven con la baronesa Paulina Pienovi. A su segundo hijo lo bautizaron con el nombre de Niccolò por su abuelo paterno. Se cree que la pareja tuvo 10 hijos, pero que 4 de ellos fallecieron siendo niños. Este de la imagen es uno de los nietos de Paganini, Attilio, en una foto frente a la casa natal de su abuelo. Por supuesto, no conservamos las magistrales interpretaciones de Niccolò Paganini como violinista, violista y guitarrista. Ojalá, porque menudo espectáculo tuvo que ser verlo tocar. Pero sí muchas de sus composiciones. Nos dejó cientos de obras que no solo fueron para violín, como hemos visto, sino también para guitarra, viola y hasta para mandolina y fagot. Entre sus composiciones destacan sus 24 caprichos para violín, sus 6 conciertos para violín y orquesta, sus dúos para guitarra y violín, sus composiciones para cuartetos de cuerda, guitarra, violín, viola y violonchelo, sus sonatas, sus variaciones de temas populares de diferentes países, como por ejemplo God Save the King, y tantas obras que son un reto para los músicos que las interpretan. Asimismo, Niccolò Paganini aportó muchísimo a la evolución de la técnica violinística, marcó un antes y un después. El belga François-Joseph Fétis, compositor y uno de los críticos musicales de mayor influencia en el siglo XIX, dijo de él: el arte de Paganini es un arte aparte, que ha nacido con él y del que se ha llevado el secreto a la tumba. Y hablando de secretos, algunos os diréis, pero aún no nos has contado nada del secreto de Paganini que mencionaste al principio del vídeo. ¿Había realmente un secreto? Pues bien, algunos, ya sabéis, creían que residía en que había hecho un pacto con el diablo. El propio músico, como hemos visto al principio del vídeo, también hablaba de un secreto. Y en la biografía de su buen amigo Julius Max Schottky,
Paganini explicaba: «Mi secreto, si puedo llamarlo así, allanará el camino hacia una mejor comprensión del instrumento, una comprensión mucho más profunda de lo que generalmente se supone. Este descubrimiento no se lo debo a un accidente, sino a un buen y fundamentado estudio. Al emplearlo, ya no será necesario practicar 4 o 5 horas diarias. El estudio pretende sustituir aquellos métodos de enseñanza actuales que parecen buscar poner las cosas difíciles al alumno en lugar de enseñarle cómo tocar». Hubo algún afortunado con el que por lo visto compartió su secreto, o eso le contó Paganini a Schottky, quien publicó que el músico le explicó que la prueba de que su método secreto conducía a excelentes resultados la encontraría en el violonchelista Gaetano Ciandelli, con quien había compartido su secreto. Ciandelli, le dijo Paganini a su biógrafo, ya había tocado el violonchelo durante mucho tiempo, pero en solo 3 días se convirtió en un músico completamente nuevo y todos hablaban del milagro de su transformación inmediata. Paganini y Ciandelli se habían conocido en la ciudad natal de Nápoles, en 1819, y el genovés fue muy generoso a la hora de ofrecerle consejos. Y sin duda, Niccolò también compartió el secreto con su discípulo preferido, Sibori. También Fétis mencionó el secreto del músico genovés. Paganini, decía Fétis, insistía a menudo en que su talento era el resultado de un secreto que había descubierto. Este secreto lo revelaría poco antes de su muerte en un conciso estudio para violín, que contenía solo un pequeño número de páginas y que pretendía causar un inmenso asombro e impacto entre todos los violinistas. Expertos actuales consideran que este secreto giraba en torno a una innovadora manera de digitar las escalas, tanto cromáticas como diatónicas. Parece evidente que Paganini planeaba escribir un método sobre cómo tocar el violín. Sin embargo, ese proyecto no llegó a ver la luz debido a sus problemas de salud. Pero no se acaban aquí los secretos de Paganini. Hay otro que se llevó a la tumba y del que ni siquiera él era consciente, y es que quizá alcanzó sus incomparables niveles de virtuosismo con la ayuda de una enfermedad hereditaria. Se ha especulado mucho sobre las patologías que sufrió Paganini a lo largo de su vida: intoxicación por mercurio, sífilis y tuberculosis, aunque algunos investigadores actuales dudan de que estas dos últimas realmente llegara a padecerlas. El caso es que estudios recientes basados en la hipermovilidad articular del artista descrita por aquellos que conocieron en vida a Paganini, algunos de ellos médicos que lo trataron, sugieren que tras esa hipermovilidad podría esconderse una enfermedad genética del tejido conectivo, el síndrome de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos, tipo hipermóvil o vascular. Ambos síndromes son normalmente hereditarios, afectan a 1 de cada 5.000 personas y pueden ser desde leves a severos. El grado de afectación varía mucho de un paciente a otro. Ninguno de los dos tiene hoy cura, pero sí cuentan con tratamientos para atrasar o prevenir las complicaciones. Paganini presentaba características propias de estas enfermedades genéticas que conceden una flexibilidad mayor de la normal en las articulaciones. El primer investigador que planteó la hipótesis de que el músico italiano sufrió el síndrome de Marfan lo hizo en 1978 y fue el reumatólogo estadounidense Myron Schoenfeld, una hipótesis que después apoyaría el médico italiano Renzo Mantero, reputado cirujano especializado en las manos. ¿Y cuáles fueron esas descripciones que nos dejaron los contemporáneos de Paganini y que pueden llevarnos a pensar que pudo sufrir una de estas enfermedades genéticas del tejido conectivo? Por una parte están los dibujos que le hizo el escritor y pintor alemán Johann Peter Lisar, en los que, según expertos médicos, se observa aracnodactilia, la llamada mano de araña, afección por la que los dedos son largos, delgados y curvados. También se aprecian las obras de Lisar la gran longitud de los brazos y las piernas del genovés y su pecho delgado. Asimismo, contamos con las descripciones de su médico en París, Francesco Bennati, que destacó en una carta la figura simétrica del músico con el hombro izquierdo un poco más alto que el otro y su gran flexibilidad.
¿Quién otro, para producir ciertos efectos, podría ser capaz de cruzar sus codos y colocarlos casi uno sobre el otro delante de su pecho?, explicaba Bennati. A menudo se ha dicho que las manos del músico eran extraordinariamente grandes. Según este galeno italiano, no eran tan grandes, pero sí duplicaban su anchura gracias a la elasticidad de todas las estructuras dentro de ella. Confirman las palabras del médico el yeso de la mano derecha de Paganini, realizado el día después de su muerte y que, según investigadores actuales, sugieren la laxitud de los ligamentos. Eso sí, los científicos solo pueden basarse en fotos antiguas de dicho yeso, ya que, pese a que durante décadas se conservó en el Museo Masséna de Niza, ciudad en la que falleció, desapareció, se cree que a manos de un ladrón, a principios del siglo XX. Bennati consideraba que para convertirse en Paganini, su genio musical no hubiera sido suficiente. Necesitaba la estructura física que tenía, la pequeña anchura de su pecho y la extensión que podía dar a los ligamentos de las articulaciones en movimiento. El médico italiano consideraba que el músico era capaz de mover las manos como si no tuviera músculos ni articulaciones. Las hipótesis de que el genovés sufrió una enfermedad genética del tejido conectivo también se apoyan en la descripción que hizo de él un magistrado italiano, Matteo Niccolò de Ghetaldi, que explicaba que el genovés era capaz de doblar los dedos lateralmente, estirar el pulgar tanto hacia la izquierda que llegaba a envolver el dedo meñique y mover la mano en la articulación como si no tuviera músculos ni huesos, en consonancia con las palabras de Bennati. El síndrome de Marfan fue descubierto por el pediatra francés Bernard-Jean-Antoine Marfan, más de medio siglo después de la muerte de Paganini. Esta enfermedad puede afectar a los ojos, al sistema musculoesquelético, a la piel, a los pulmones, al corazón, a los vasos sanguíneos principales. ¿Recordáis cuando antes hablamos de que Paganini llegó a perder la voz en sus últimos años de vida? Pues, según diversos expertos, pudo deberse a que esta enfermedad le produjo problemas en la aorta que derivaron en una parálisis de los nervios laríngeos recurrentes. Los pacientes con síndrome de Marfan suelen ser personas delgadas y flexibles, como lo era el violinista y compositor. Lo que no se cumple en el caso de nuestro protagonista es que a menudo son individuos muy altos, y él, como hemos visto, tenía una estatura media. Ese es uno de los indicios que han hecho surgir hipótesis más recientes, que apuntan a que el genovés en realidad padecía un tipo de síndrome de Ehlers-Danlos, que se caracteriza no solo por unas articulaciones excesivamente flexibles, sino, entre otros síntomas, también por la hiperelasticidad de la piel y la fragilidad de los tejidos. Asimismo, esta enfermedad, en su tipo vascular, explicaría las crisis de hemoptisis que sufrió Paganini, las hemorragias de 1833 y la de 1840, que provocó su fallecimiento, normalmente atribuidas a la tuberculosis. No podemos saber con certeza si el inimitable genio italiano sufría uno de estos síndromes. En cualquier caso, si una de estas enfermedades lo dotó de una hipermovilidad articular que lo ayudó a potenciar su capacidad innata para tocar y las habilidades que adquirió a través de sus incansables entrenamientos, eso no le resta ningún mérito a su virtuosismo. Y no hay que olvidar que en caso de padecerlo, este trastorno genético debió de mermar bastante su calidad de vida y pudo incluso provocar su prematura muerte con solo 57 años. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del gran compositor y pianista polaco Frédéric Chopin, marcada por la enfermedad y la nostalgia? ¿Sabíais que los nazis prohibieron su música tras invadir Polonia? Frédéric Franciszek Chopin nació el 1 de marzo de 1810 en la localidad polaca de Jelasowa Wola, cerca de la capital del país, Varsovia. Su padre, Nicolás, era un emigrante francés que había llegado a Polonia con apenas 16 años y que, pese a no tener una gran formación porque provenía de una familia humilde, era profesor principalmente de francés y literatura francesa, materias que impartía a hijos de familias aristocráticas. Tocaba la flauta,
y el violín. Su madre era polaca y se llamaba Justyna Czesanowska. Provenía de una familia noble venida a menos. Ella cantaba y tocaba el piano. La pareja engendró 4 hijos. Fryderyk fue el segundo en nacer y tuvo 3 hermanas. Ludwika, la mayor, que fue su primera maestra de piano, Isabella y Emilia, la más pequeña de los 4. Cuando Fryderyk tenía solo 1 año, la familia se mudó a vivir a la capital polaca porque su padre había conseguido un puesto de profesor de francés en el Liceo de Varsovia. A la temprana edad de 6 años, el pequeño ya despuntó como talentoso pianista, por lo que sus padres le buscaron a un músico profesional para que fuera su maestro, el compositor polaco de origen checo, Adalbert Sibny. Sin embargo, muchos consideran que Chopin fue en gran medida un autodidacta, como refleja el hecho de que llegara a interpretar al piano de una forma poco convencional. Por ejemplo, él tocaba las teclas negras con el pulgar, algo que nadie hacía. Sibny, que le dio clases hasta que cumplió los 12 años, era un gran admirador de la música de Johann Sebastian Bach y de Wolfgang Amadeus Mozart, y le inculcó ese amor a su pupilo. El niño empezó a componer con 7 años. Su primera composición fue la polonesa en sol menor para piano. 1 año más tarde actuó en público por primera vez en el palacio de una familia noble de Varsovia y comenzó a ofrecer recitales en otras casas de aristócratas locales. No tardaron en considerarlo un niño prodigio, como había sucedido antes con Mozart. En 1822, con 12 años, dejó de estudiar con su maestro Sibny para empezar a recibir clases privadas del compositor y profesor de música Józef Elsner, que además era director de la Escuela Superior de Música de Varsovia. Esta institución formaba parte del conservatorio de la ciudad y hoy es conocida como Universidad de Música Fryderyk Chopin. 1 año más tarde, Fryderyk ingresó además en el Liceo de Varsovia, donde, como ya comentamos, era profesor su padre. Allí le enseñaron literatura clásica, dibujo y canto. Al mismo tiempo continuaba ofreciendo recitales que maravillaban a la alta sociedad polaca. En esta época de la que estamos hablando, Polonia era un territorio súbdito de Rusia, del Imperio zarista. En 1825, cuando Fryderyk tenía 15 años recién cumplidos, actuó en un concierto que rindió homenaje al zar ruso Alejandro I, de visita en Varsovia. Tocó en la iglesia de la Santísima Trinidad un instrumento bastante extraño llamado aeolomelodicón, una mezcla de piano y órgano mecánico. Y al zar le gustó tanto su interpretación que le regaló un anillo de diamantes a Fryderyk. Chopin también solía cantar en el coro de esta parroquia. Ese mismo año atrajo ya la atención de la prensa extranjera tras la publicación de su primer rondó, el Rondó en Do menor opus 1, dedicado a la esposa del director de su liceo. En el verano de 1826, con 16 años, se graduó cum laude en el liceo e ingresó como alumno en la Escuela Superior de Música, institución dirigida, como dijimos, por su maestro Józef Elsner, que siguió dándole clases de teoría musical, bajo continuo y composición, hasta 1829. Elsner no dudó en calificar de genio musical a su pupilo. En 1828, Chopin le dedicó su primera sonata, Sonata para piano número 1, opus 4. Pero antes de eso, en 1827, cuando tenía 17 años, ocurrió una gran desgracia en la familia de Fryderyk. La más pequeña de las hermanas, Emilia, que al parecer tenía talento literario, falleció con tan solo 14 años. Se cree que debido a una tuberculosis pulmonar. ¿Transmitió esa enfermedad a su hermano? No lo sabemos. Lo cierto es que desde su adolescencia, Chopin presentó problemas de salud, en concreto síntomas respiratorios recurrentes. Le faltaba el aire al respirar, tenía tos y expulsaba sangre por la boca. Al poco de morir Emilia, la familia se mudó a una nueva casa, en el anexo izquierdo del Palacio Krasinski.
Fue el último hogar en el que vivió Chopin antes de abandonar para siempre Varsovia en 1830. En este lugar, sus padres mantuvieron la pensión para estudiantes masculinos que habían abierto años atrás, y entre estos huéspedes hubo 4 que se convirtieron en grandes amigos de Chopin: Titus Wojciechowski, Jan Nepomucen Białobłocki, Jan Matuszewski y Julian Fontana. Con 19 años, en el verano de 1829, Fryderyk viajó a Viena para ofrecer un par de conciertos, los primeros que daba fuera de su país. Desde allí escribió a sus padres para explicarles el gran éxito que había tenido su actuación en el prestigioso teatro Kärntnertor. Todo el mundo aplaudió tan fuerte después de cada variación que apenas podía escuchar el tutti orquestal, les contó. No era un éxito baladí. Sobre ese mismo escenario, 5 años antes, Ludwig van Beethoven había estrenado una de sus obras más importantes, la Novena Sinfonía. Cuando Fryderyk regresó a casa, se dedicó más a su faceta de compositor que a la de intérprete. Así, a finales de ese mismo año, compuso el concierto para piano número 2, opus 21, que fue uno de los 2 conciertos para piano que escribió. En realidad, fue el primero que compuso, ya que el otro lo escribió un año más tarde, pero lleva el número 2 porque el músico perdió las partes orquestales y se vio obligado a escribirlas de nuevo. Este primer concierto lo estrenó en marzo de 1830, tocando él mismo en el Teatro Nacional de Varsovia. Fue tan grande el éxito que tuvo que repetirlo a los pocos días. Debió de sonar algo así. Como no podía ser de otra manera, su primer amor estuvo ligado al mundo de la música. Se llamaba Konstancja Gładkowska y era una soprano que estudiaba también en el conservatorio. Se enamoró de ella en 1829, cuando ambos tenían 19 años. Se cree que hablaron poco porque él no se atrevía a hacerlo y que jamás llegó a confesarle sus sentimientos, pero eso no impidió que ella se convirtiera en su musa. También es posible que lo hiciera y Constancia no le correspondiera. En cualquier caso, cuando en el otoño de 1830 Fryderyk se marchó de Polonia, dado el éxito que había cosechado en una minigira en el extranjero, de nuevo le esperaba la capital austríaca, Viena, ella cantó en un concierto de despedida que le organizaron al joven compositor en el Teatro Nacional de Varsovia. Es de suponer que significó mucho para él que en esas fechas le reconoció a su gran amigo Titus lo que sentía por Constancia. Asimismo, le reveló que le había dedicado en secreto el movimiento lento de uno de sus conciertos para piano. No volvería a ver a ese amor platónico. Ella se casó al poco tiempo, tuvo 5 hijos, se quedó ciega con 35 años y murió 4 décadas después que Fryderyk. A principios de noviembre de 1830, con 20 años, el joven polaco partió rumbo a Viena con el objetivo de abrirse al mundo para mejorar aún más como músico y compositor. En ese momento
no sabía que se marchaba de su querida patria para no regresar jamás, aunque llevaba consigo una copa de plata que sus amigos le habían regalado con un puñado de tierra polaca en su interior. Llegó a la capital austriaca acompañado por su amigo Titus, que también era un buen músico. Fue el 24 de noviembre, solo unos días antes de que el 29 se produjera un levantamiento revolucionario de los nacionalistas polacos contra la dominación rusa. Algunas fuentes apuntan a que Fryderyk estaba al tanto de esta revolución de los cadetes, como se la llama también, porque de hecho era amigo de algunos de los promotores de dicho movimiento, incluido Titus, que enseguida regresó a Varsovia para participar en la lucha armada. En este sentido, se apunta que quizá Titus había salido de la capital polaca con alguna misión ligada al levantamiento y los revolucionarios, y que Chopin, conocedor de este hecho, le sirvió de tapadera, porque además no hicieron el recorrido que habría sido más directo hacia Viena. Antes pasaron por Kalisz, que es donde los dos amigos se encontraron, Breslavia, Praga y Dresde. Titus y él no volvieron a verse en persona, pero sí mantuvieron el contacto a través de cartas. Tras el levantamiento de los insurgentes, Nicolas Chopin, igual que había hecho Titus, le dijo a su hijo que permaneciera en Viena, que no se le ocurriera regresar a casa. No querían que participara en una lucha que además Nicolás adivinaba condenada al fracaso. Como así fue. Aunque al principio los revolucionarios lograron algunas victorias, el movimiento terminó aplastado por los rusos mucho más numerosos un año después del inicio de los combates. Fryderyk vivió desde Viena la insurrección polaca con una honda preocupación por el bienestar de su familia y sus amigos, como denotan las cartas que se conservan de ese periodo. 8 meses después de su llegada a Viena, solo había conseguido ofrecer 2 recitales, porque según escribió en una carta, el público vienés únicamente quería oír los valses de los compositores locales, Joseph Lana y Johann Strauss padre. Y además, el imperio austriaco no veía con buenos ojos a los polacos que había en su territorio, debido al levantamiento que se había producido en Varsovia contra el régimen zarista. En este tiempo compuso el Nocturno en Do menor, publicado de forma póstuma, y avanzó otras composiciones, como por ejemplo el número 2 de sus 3 nocturnos opus 9. Seguro que lo conocéis. Fryderyk decidió abandonar Viena. En un principio deseaba irse a Italia, pero la situación política en el país transalpino, debido a los movimientos liberales y nacionalistas, lo invitó a dirigirse hacia Londres, aunque quiso pasar primero por París. Se marchó de Viena el 20 de julio de 1831. Durante ese viaje se enteró de que el levantamiento de noviembre había fracasado definitivamente, y esa noticia le provocó una crisis nerviosa. Aquel mismo año, algunos expertos creen que en torno a las fechas en que se enteró de la caída de Varsovia ante el ejército zarista, compuso su estudio opus 10, número 12, una pieza para piano solo, más conocida como Estudio Revolucionario. Fue su forma de expresar su apoyo a los insurgentes, ya que él, de constitución frágil debido a su mala salud, ese mismo año había sufrido fuertes dolores de cabeza y en el pecho y había expulsado sangre por la boca, no había podido participar en la lucha. Tal vez a través de esta obra podáis haceros una idea de lo que sentía el compositor polaco.
La primera carta escrita desde París, de la que se tiene constancia, es de mediados de noviembre de ese año, dirigida a un amigo que estaba a punto de regresar a Varsovia. En ella le decía: tú te acercas a los tuyos mientras yo quizá no vuelva a ver a mi familia. Esa nostalgia de su familia y su tierra lo acompañaría durante el resto de sus días. Por suerte, en París no tardó en conseguir el permiso de residencia, en gran parte gracias a que, pese a haber nacido en Varsovia, era el hijo de un francés. De hecho, empezó a usar su nombre francés, Frédéric François Chopin. Y así es como lo llamaremos a partir de este momento en el vídeo. En esas fechas, muchos compatriotas suyos emigraron al país galo, ya que tras el fracaso del levantamiento de noviembre, unos 20.000 polacos tuvieron que huir de su tierra para no ser capturados por los rusos. Pronto se empezaron a fijar en Chopin otros grandes de la música, como el compositor, pianista y crítico musical alemán Robert Schumann, cuyas obras de piano, al igual que las de Chopin, representan la cima de este instrumento en el romanticismo. Curiosamente, los dos nacieron el mismo año, 1810. En diciembre de 1831, cuando ambos tenían 21 años, Schumann escribió un entusiasta artículo para el periódico musical Allgemeine Musikalische Zeitung de Leipzig, en el que alababa las dotes musicales mostradas por Frédéric Chopin. «Me quito el sombrero, caballeros. Un genio», escribió Schumann. No sería la única ocasión en que el compositor alemán se deshiciera en elogios con la música del polaco, de la que llegó a decir que era como cañones enterrados en flores. En definitiva, encarnaba la fuerza de la sensibilidad. No fue tan generoso Chopin con Schumann, ni con otros compositores de su época. Schumann le dedicó su Kreisleriana, opus 16, al polaco. Este tardó mucho tiempo en abrir la partitura que le había enviado su colega, y cuando lo hizo, según se cuenta, solo le gustó la primera página en la que aparecía la dedicatoria. Al parecer nunca llegó a interpretar la obra de Schumann. En París, Chopin aceptó recibir por un tiempo las lecciones del pianista y compositor alemán Friedrich Kalkbrenner, a quien llamaban el rey del piano. Otras fuentes aseguran que nunca llegó a tomar lecciones con él. A finales de febrero de 1832, Chopin ofreció ya su primer concierto público en la capital francesa, en la Sala Pleyel. Interpretó uno de sus dos conciertos y sus variaciones sobre un tema de Don Giovanni de Mozart, La ci darem la mano, y compartió escenario con su maestro y otros 4 importantes pianistas de la época, incluido el alemán Felix Mendelssohn, autor una década después de la famosa marcha nupcial, para interpretar una polonesa de Kalkbrenner a 6 pianos. A ese concierto acudió el virtuoso del piano y compositor húngaro Ferenc Liszt, o como más lo conocemos, Franz Liszt, que era un año menor que Chopin. Liszt, a quien nuestro protagonista ya había conocido unas semanas antes, tuvo palabras de elogio para el polaco. Solo un mes después, una epidemia de cólera provocó que muchas de las familias ricas de París se marcharan a provincias huyendo de la enfermedad, lo que dejó a los artistas en una situación de penuria económica. Chopin no fue una excepción, pero en mayo le surgió la oportunidad de tocar en una velada organizada por una poderosa familia, los Rothschild, y frente a lo más granado de la sociedad que quedaba en París, brilló de tal manera que a partir de ese momento empezó a codearse con las familias adineradas, que lo tomaron bajo su protección. Pronto comenzó a tocar en veladas íntimas organizadas por esas personas de la alta sociedad parisina. Sus interpretaciones al piano eran para grupos selectos de personas, que es donde él siempre se encontró más a gusto. A menudo rehuyó dar conciertos en salas grandes. Asimismo, Chopin siguió los pasos de su padre como maestro de familias aristócratas. Empezó a dar clases, en su caso, de piano, claro.
Con cada lección que impartía se embolsaba 20 francos de la época, una cantidad nada desdeñable. Para que os hagáis una idea, era lo que un obrero de entonces ganaba en una semana. Y por supuesto, Chopin también componía y publicaba su música. Por cierto, mientras que la mayoría de los compositores de aquellos años y de los anteriores solían escribir sinfonías para orquestas enteras, el polaco se centró siempre en el piano. En las más de 230 composiciones que escribió, siempre hay un piano. Y de hecho, la mayoría de ellas están pensadas para este instrumento. Los cuantiosos ingresos del polaco le permitían cuidar mucho de su imagen. Para él era importante ofrecer el aspecto y los modales de un caballero refinado. Gastaba mucho dinero en ropa y guantes para ir vestido de forma impoluta. Disponía de criado y carruaje, tenía una elegancia altiva hasta el punto de que, según escribió Franz Liszt en su poco rigurosa biografía sobre Chopin, su aristocrática presencia hacía que, de manera natural, se le tratase como a un príncipe. No era alto, aunque tampoco bajo, medía 1,70 m, era de complexión delgada y frágil, de cabellos rubios y ojos marrones claros. Algunas fuentes señalan que eran azules, pero no es cierto. Aunque lo que más destacaba en su noble rostro era su prominente nariz. En cuanto a su personalidad, además de una persona introvertida, podía ser, según destaca el crítico musical estadounidense Harold Charles Sonberg, ingenioso, malicioso, desconfiado, malhumorado, encantador. Había algo felino en Chopin, según Sonberg. Por aquel entonces, París era el centro artístico de Europa y en la Ciudad de la Luz vivían algunos de los creadores más grandes del momento, con los que Chopin enseguida empezó a codearse en muchos salones de la nobleza parisina, que eran los ambientes en los que más le gustaba prodigarse. Conoció a escritores de renombre como Honoré de Balzac, 11 años mayor que él y que ya había cosechado sus primeros éxitos de público, como con la novela La piel de Zappa. Y por supuesto conoció a otros compositores románticos como él, desde el francés Hector Berlioz, influyente figura del romanticismo cuya obra más conocida, Sinfonía Fantástica, acababa de publicar cuando Chopin llegó a París, hasta el alemán Giacomo Meyerbeer, favorito del público parisino por la composición de óperas en el estilo Grand Opéra francesa, subgénero caracterizado por la temática histórica, muchos personajes y una orquesta enorme, así como costosas escenografías. Y como hemos mencionado antes, Frédéric conoció a Franz Liszt. Ambos se parecían en que les gustaba inspirarse en la música popular de corte nacionalista, algo propio del movimiento romántico. Así, Chopin llegó a componer a lo largo de su vida numerosas mazurcas, que se diferenciaban de las tradicionales en que las escribió para salas de conciertos en lugar de para salas de baile, y polonesas. Todas ellas eran una forma de mantenerse en contacto con sus raíces. Y Liszt, por su parte, escribió las rapsodias húngaras. Por cierto, seguro que os suena esta polonesa de Chopin, la primera de las dos que componen el Opus 40.
Volviendo a Liszt, aunque a veces se habla de que existió una gran amistad entre ambos, parece que estos dos grandes genios musicales de caracteres muy diferentes no fueron tan amigos. Liszt era un tipo bastante extrovertido, al que le encantaba darse baños de masas cuando se subía al escenario, mientras que Chopin, como hemos visto, era un hombre mucho más reservado, prefería interpretar frente a públicos reducidos y selectos, y jamás se dejó embriagar por su éxito. De hecho, siendo adulto, el polaco ofreció un número reducido de conciertos públicos. También en el terreno amoroso, Liszt y Chopin fueron muy distintos. Mientras que el primero se caracterizó por ser un seductor, un Casanova, el polaco fue de sentimientos profundos y poco partidario de airear sus relaciones. De hecho, Liszt, años después, llegó a bautizar la casa de Chopin como Rue des Anacorets, es decir, calle de los anacoretas. Ya sabéis, religiosos que viven solos en un lugar apartado y que se dedican por completo a la contemplación y la oración. A principios de 1835, ambos genios de la música vivieron un importante desencuentro. Chopin, que 2 años antes había dedicado a Liszt sus 12 estudios opus 10, le había prestado a su amigo el apartamento que tenía en la Chaussée d'Antin, en París, para que el virtuoso pianista húngaro mantuviera un encuentro amoroso. Pero Frédéric, al parecer, no sabía que la mujer con quien flirteaba Liszt era Madame Marie Pleyel, una gran pianista, había sido una niña prodigio, cuya técnica sitúan algunos a la altura del mismísimo Chopin, y que estaba casada con Camille Pleyel, un pianista francés que era editor y propietario de la fábrica de pianos Pleyel, además de admirador y amigo de Chopin. Los Pleyel terminarían separándose al año siguiente debido a las infidelidades de ella. Frédéric admiraba tanto a Marie Pleyel que le había dedicado 3 años antes de este suceso sus 3 nocturnos opus 9. Este es el número 1 de esos 3 nocturnos.
Algunos señalan que Chopin tuvo un breve idilio con una de sus alumnas y mecenas, la condesa polaca Delfina Potocka, una mujer divorciada de gran belleza, intelecto y dotes artísticas. Su relación amorosa no fue a más, pero siguieron siendo amigos toda la vida. Potocka fue una mujer muy liberal, nada que ver con la mayoría de las mujeres de la época, amiga y también amante de muchos artistas que vivían en París. Curiosamente, el francés Paul Delaroche, que como otros pintores contemporáneos de ella la usó como modelo, en una ocasión la pintó como una Madonna. Existen unas cartas con un alto contenido erótico entre Potocka y Chopin, que incluso llegaron a inspirar una película estrenada en 1999, El extraño caso de Delfina Potocka. Pero hoy se sabe que esas cartas son apócrifas, es decir, falsas, aunque hay quien las ha usado en un intento de heterosexualizar a Chopin frente a quienes sugieren que fue homosexual o una persona asexual. Frédéric le dedicó a Potocka varias de sus composiciones, como la conocida popularmente como El Vals del Minuto. Chopin la compuso cuando ya no estaban juntos, si es que realmente llegaron a intimar, entre los años 1846 y 1847. Y aunque es un vals muy cortito, en realidad dura más de un minuto. Otros lo llaman el vals del perrito, porque dan por buena una anécdota poco creíble que cuenta que Chopin compuso este vals mientras observaba a un perrito girar muy rápido sobre sí mismo para intentar morderse su propia cola. Seguro que os suena la melodía. A finales de 1836, Liszt y su pareja, no era Marie Pleyel, sino la condesa Marie d'Agoult, con quien el músico mantenía una relación estable desde hacía 4 años, aunque eso no le impedía tener aventuras amorosas. Pues bien, ellos ofrecieron una recepción mientras se alojaban en el Hotel de France. Fue allí donde Chopin conoció a la escritora parisina Amandine Aurore Lucile Dupin de Dudevant, a la que probablemente conozcáis por el seudónimo masculino que usaba, Georges Sand, que llegó a ser una de las escritoras más destacadas del romanticismo francés.
Cuando se conocieron, Aurore ya era famosa desde hacía 4 años, desde la publicación de su novela Indiana, y tenía 2 hijos de su matrimonio con el barón Casimir Dudevant, de quien llevaba años separada. Frédéric tenía 26 años, Aurore 6 más, 32. Se cree que Chopin y la escritora y periodista, una mujer de carácter dominante que acostumbraba a vestir de hombre y a fumar cigarros en público, no se cayeron demasiado bien en un primer momento. Él la tildó de antipática y llegó a plantearse si realmente era una mujer. En cualquier caso, en aquellos días el músico polaco se encontraba en relaciones con otra joven, una compatriota suya llamada Maria Boginska, que entonces tenía 17 años. Esta artista de orígenes nobles, con quien se cree que llegó a estar comprometido, le pintó un retrato en el que podemos ver a un Chopin relajado y pensativo. Posando frente a María, parece en paz, ¿no creéis? Fue a ella a quien Frédéric dedicó el llamado Vals del Adiós, compuesto en septiembre de 1835 tras haberle hecho una visita a la joven. Esta obra no vio la luz hasta que su amigo Julian Fontana la publicó 2 décadas después, cuando el compositor polaco llevaba 6 años muerto. El vals suena así de nostálgico. Los biógrafos señalan que María y Frédéric se comprometieron en 1836 con el beneplácito de la madre de María, pero que el matrimonio no llegó a celebrarse porque el padre de la chica, que usaba el título de conde, se opuso a la unión, debido a que Chopin ya mostraba signos de una mala salud. Justo esa primavera, Frédéric había estado muy enfermo y lo consideraba poca cosa para su hija. De manera que la relación entre ambos llegó a su fin en 1837. Antes hemos mencionado que George Sand y Chopin se conocieron en 1836. Fue 2 años después cuando iniciaron su relación como pareja, después de que ella pidiera al conde Albert Jimawa, amigo polaco de Chopin, que le preparara un encuentro con el compositor. Y eso que ella tenía una pareja oficial, el dramaturgo galo Félicien Malefille. Así fue, y muy pronto se convirtieron en amantes. Él, en contraposición con ella, era una persona indecisa, incapaz de hacer frente a las dificultades y, curiosamente, no se interesaba por la literatura ni el resto de las artes. Solo le interesaba la música. Pese a sus diferencias, estuvieron juntos durante unos 9 años, hasta 2 años antes de la muerte del músico, de manera que gran parte de sus mejores obras las compuso mientras estaba con Aurore, quien, por cierto, fue una mujer que luchó por la igualdad entre hombres y mujeres. Precisamente la novelista le había presentado a Chopin en 1836 al pintor Eugène Delacroix, que fue un gran exponente del romanticismo del siglo XIX. Curiosamente, Delacroix no valoraba demasiado la labor como escritora de su amiga George Sand. El pintor y el músico disfrutaban de su mutua compañía y también compartían gustos musicales. Ambos adoraban a Mozart. En 1838, cuando Frédéric y Sand ya eran pareja, Delacroix realizó el famoso retrato de ambos. Se trata de una obra inacabada y que tiene una historia curiosa, porque Delacroix planeó pintarlos sobre un lienzo a los 2 juntos, él tocando el piano y ella sentada a su derecha mientras lo escuchaba, fumando un cigarro, una pose típica en ella. El caso es que el retrato inacabado, que no se sabe si era un encargo o un regalo para los 2 amigos, permaneció en el estudio de Delacroix hasta su muerte en 1863, y sus nuevos dueños creyeron que si lo cortaban y obtenían así los retratos de 2 celebridades, podrían sacarle un mayor beneficio a la obra.
2 cuadros en lugar de uno. Por desgracia, la fechoría provocó que se perdieran importantes zonas del lienzo original, de modo que en el de Chopin solo vemos su rostro y la cabeza desde los hombros, y de Sand vemos medio cuerpo y está estrechamente cortado. Aquí podemos ver una reconstrucción de cómo se cree que era al principio. Bueno, más o menos, porque el piano, que según unas fuentes Delacroix alquiló para hacerlo llevar a su propio estudio a fin de pintar el retrato, y según otras era un piano de Chopin, es uno de los elementos del cuadro que jamás llegó a ser pintado y que sí podemos ver en el boceto preliminar. Hoy día ambos cuadros continúan separados, el del músico en el Louvre de París, el de la escritora en el Museo Ordre Rococo de Copenhague. A los pocos meses de iniciar su romance en 1838, Sand y Frédéric viajaron fuera de Francia con los 2 hijos de la novelista, Maurice, que tenía 15 años, y Solange, de 10. ¿Los motivos? En gran parte iban en busca de un clima más favorable, más suave para la mala salud del compositor, que sufría de problemas crónicos para respirar y el año anterior se había visto obligado a guardar cama durante varias semanas con unas fiebres muy altas, vomitando sangre y con un cansancio muy acusado, entre otros síntomas. Asimismo, era un viaje destinado a mejorar la salud del hijo de la escritora, Maurice, que sufría de reumatismo crónico. Pero no fueron las únicas razones para el viaje. La novelista y el músico pretendían poner tierra de por medio con el escritor Félicien Malefille, quien tras enterarse de la infidelidad de Sand, les había montado una escena de celos a la nueva pareja a las puertas de la casa de Chopin. Todo un culebrón. Puedo imaginarme lo incómodo que se sintió el polaco con lo discreto que él era. El caso es que el destino elegido fue la isla de Mallorca. La relación de la escritora y España venía de lejos, ya que en 1808, cuando solo tenía 4 años, su familia tuvo que viajar a Madrid porque allí fue destinado el padre, Maurice Dupin, un oficial del ejército napoleónico. Sand siempre habló de aquella estancia de un año en España como una de las etapas más felices de su vida. Fue por entonces cuando, por deseo de la niña, su madre ya le confeccionó sus primeras vestimentas masculinas. Pero regresemos al invierno de 1838, a las Islas Baleares. Una estancia que la escritora nos contó en su libro Un invierno en Mallorca. Llegaron a Palma el 8 de noviembre. Aquella decisión de Aurore no fue para nada beneficiosa para la salud de Chopin, como veremos a continuación. Durante una semana se alojaron en el consulado francés y después se instalaron en una finca que alquilaron llamada Son Ben, a las afueras de Palma. Al principio Chopin quedó maravillado por aquella paradisíaca isla, pero a las pocas semanas empezó a llover mucho. La estancia del compositor coincidió con un invierno especialmente pluvioso en Mallorca. Esas mismas lluvias de las que venía huyendo de Francia y que ponían en peligro la frágil salud del compositor polaco. De hecho, a finales de ese mismo mes de noviembre empezó a mostrar síntomas graves de tuberculosis, por entonces llamada tisis, y como era contagiosa, el dueño de la villa los instó a abandonar su alojamiento. Además, tuvieron que sufragar los gastos para la desinfección del lugar. Chopin y Sand, junto a los hijos de esta, se instalaron el 15 de diciembre en una de las celdas de la Cartuja de Valdemosa, a 15 kilómetros de Palma, un monasterio que había sido abandonado recientemente por los monjes después de que el lugar pasara a manos privadas tras la desamortización de Mendizábal de 1836. Las vicisitudes que Chopin acababa de vivir
no le impidieron que, sentado primero a un piano que había alquilado en Mallorca y que estaba en mal estado, y a partir de mediados de enero, frente al que le había enviado desde París su amigo Camille Pleyel, le llegara la inspiración para componer en la isla Balear muchos de sus 24 preludios, opus 28. Hay expertos que creen que en realidad estos preludios fueron compuestos por Chopin antes de su viaje a tierras españolas y que en Valldemossa únicamente realizó las últimas revisiones. Es probable que nunca sepamos cuáles se compusieron en su totalidad en Mallorca, pero lo cierto es que Chopin llevó a cabo la finalización y compilación de este opus 28 en el monasterio balear, y desde allí se los envió ya concluidos a su amigo Camille Pleyel para que los publicara ese mismo año, 1839. Estas obras son piezas breves de entre 30 segundos y 5 minutos de duración. Aunque el término preludio se usa normalmente para referirnos a una pieza introductoria, las de Chopin son innovadoras, ya que se trata de piezas completas por sí mismas que pretenden hacernos llegar un sentimiento o una idea. A menudo se han comparado con los preludios del clave bien temperado de su admirado Johann Sebastian Bach. Uno de los preludios más famosos es el conocido como Gota de lluvia o Gota de agua, el número 15. En esa pieza se repite mucho la nota la bemol a lo largo de toda la composición, que para muchos llega a sonar como una gota de lluvia impactando sobre los tejados. Según se señala en la obra Chopin, Raíces de Futuro de Justo Romero, hay otros expertos que creen que la nota repetida está relacionada con las campanas de una torre de la Cartuja de Valldemossa. ¿Qué os parece a vosotros, mentes curiosas? En el antiguo monasterio se alojaron en la celda que actualmente lleva el número 4, que consta de 3 espaciosas habitaciones y un jardín. Hoy se puede visitar y ver in situ el piano Pleyel que tocó Chopin, ya que el músico no se llevó su piano de vuelta a París, sino que se lo vendió a una familia del lugar. En Mallorca trabajó, además de en sus preludios, en su balada número 2, opus 38, que dedicaría a su colega Schumann, y la segunda de las 2 polonesas, opus 40, entre otras. Precisamente esta polonesa Made in Spain, junto a la otra que compone el opus 40 y la del opus 53, también conocida como Heroica y que vio la luz en 1842, se convirtieron un siglo después en un instrumento para manifestar la oposición de la población polaca a la invasión de su país por parte del ejército alemán de Adolf Hitler en septiembre de 1939, la acción militar que desencadenó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes llegaron a prohibir en Polonia que se interpretaran las obras de Chopin e incluso destruyeron el monumento más importante que había en Varsovia al compositor, una escultura del artista Václav Szymanowski, erigida en 1926 a la entrada del Parque Łazienki. En ella se veía a Chopin sentado bajo un sauce, cuya copa es sacudida por la fuerza de un viento invisible. Por suerte, hoy podemos seguir admirándola en ese parque porque el monumento fue reconstruido e inaugurado a mediados del siglo XX. Algunos la consideran
la escultura polaca más famosa del mundo. Volviendo a Mallorca, como la salud de Chopin se había deteriorado tanto que Sand, que lo había cuidado como una enfermera, incluso temía por su vida, decidieron abandonar la isla en febrero de 1839. El viaje no hizo sino agravar el estado del genio polaco, que sufrió una fuerte hemorragia, de modo que a su llegada a Barcelona tuvo que recibir cuidados médicos. Una semana más tarde se encontraba mejor y pudieron trasladarse a Marsella. Durante aquellos 3 meses de estancia en la ciudad portuaria, ambos tuvieron que sufrir el acoso de sus respectivos fans. Asimismo, en Marsella, Chopin participó tocando el órgano en un acto de homenaje a un amigo suyo, el tenor francés Adolphe Nourrit, que pocas semanas antes se había suicidado tirándose por una ventana. En Marsella la salud de Chopin mejoró, de forma que él, Sand y sus 2 hijos se marcharon en mayo. Tras un breve paso por Génova, Italia, los 4 se trasladaron a la casa que la escritora tenía en Nohant, un remanso de paz en la campiña de Berry, donde la pareja pasaría la mayor parte de los periodos estivales. A Chopin le gustaba muchísimo la mansión de estilo Luis XVI y los parajes que la circundaban porque le recordaba a los campos de su querida Polonia. Fue el lugar donde compuso más de la mitad de toda su obra. Cuando él y Sand regresaron a París, se instalaron en domicilios separados para evitar los rumores de la sociedad parisina. Allí prosiguió con sus clases de piano y desde luego no le faltaban alumnos y alumnas. Por cierto, ese año de 1839, las relaciones de Liszt y Chopin cesaron del todo y fue debido a una discusión que se produjo entre sus respectivas amantes, que además eran amigas, la condesa d'Agoult y Sand. Según la obra Chopin, Apuntes biográficos de María Gondolo de la Riva Masera, discutieron acaloradamente por toda clase de chismes y rivalidades. Curiosamente había sido George Sand la que había animado a la condesa a escribir y la condesa, como su amiga, había decidido publicar también bajo un seudónimo masculino, Daniel Stern, y hablando de chismes. Resulta llamativo que ese mismo año de la discusión, Balzac había publicado su novela titulada Beatrix, cuyos personajes estaban basados en figuras reales. La hermosa, pero egoísta, cruel y vulgar Beatrix está inspirada en Marie d'Agoult, mientras que Félicité, una famosa música y escritora de carácter muy generoso, es George Sand. A partir de entonces, la amante de Liszt odió a Balzac. Pero regresemos con Chopin. En 1840 publicó, por ejemplo, la sonata para piano Opus 35, que incluía como un movimiento más su conocida marcha fúnebre. No compuso demasiado, pero se cree que empezó a trabajar en su balada número 3, Opus 47, entre otras. En 1841, además de una frenética actividad como profesor y pese a que, en cuanto a su salud, continuó con altibajos, ofreció un concierto en la Sala Pleyel con un público formado por amigos, alumnos y lo más granado de la nobleza parisina. Llevaba mucho tiempo sin dar conciertos, de manera que había una gran expectación. Pues bien, con sus preludios, estudios nocturnos, mazurcas, baladas, impromptus, cosechó un gran éxito, acompañado de unos suculentos ingresos económicos, porque las entradas, que no fueron nada baratas, se vendieron muy bien. El concierto aumentó aún más el prestigio del genio polaco. Al poco tiempo se marchó con Sand a Nohant, que en los veranos se convirtió en su refugio para componer. Fue por entonces cuando inició una amistad con un matrimonio formado por Louis Viardot,
que era un escritor e hispanista galo, que para entonces ya había publicado su traducción del Quijote al francés y que dirigía el Théâtre Italien de París, y su esposa, Pauline, de soltera García. Esta mezzosoprano de 20 años y nacida en París era de origen español, hija del tenor sevillano Manuel García, maestro del bel canto, y de la soprano madrileña Joaquina Briones. 2 años antes, Londres se había rendido a los pies de Pauline tras su interpretación del papel de Desdémona en la ópera Otelo de Gioachino Rossini. Chopin y ella mantendrían siempre una amistad y el maestro llegó a escribir varias canciones para que ella las interpretara. Por cierto, George Sand se inspiró en Pauline para crear el personaje de Consuelo, protagonista de su novela homónima, que se publicaría 2 años después. Fue en aquel verano de 1841 cuando, entre otras obras, Chopin compuso su Fantasía para piano opus 49 o Los dos nocturnos opus 48. Tras el gran éxito del año anterior, en 1842 volvió a dar un concierto en la Sala Pleyel. En esta ocasión lo acompañaron Pauline Viardot García y Auguste Franchomme, violonchelista y compositor francés al que le unió una gran amistad. De nuevo el concierto cosechó las mejores críticas. Según recoge la obra Chopin, Raíces de Futuro, el poeta alemán Heinrich Heine, considerado el último poeta del romanticismo y que conoció en persona a Chopin, escribió de él: «Es un músico poeta y nada hay comparable al placer que nos proporciona cuando improvisa al piano. En estos momentos no es polaco, ni francés, ni alemán. Su origen es mucho más alto. Viene del país de Mozart, de Rafael, de Goethe. Su verdadera patria es el país de la poesía». Por desgracia, el maestro polaco volvió a sufrir una recaída en su salud, algo que podía apreciarse en su extrema delgadez y en la palidez de su rostro. En una caricatura que le hizo precisamente su amiga Pauline, 2 años más tarde podemos apreciar unas piernas y unos brazos extremadamente delgados. Para empeorar aún más la situación, en abril de 1842 sufrió un duro revés en el ánimo tras la muerte de uno de sus amigos polacos, Jan Matuszewski, que durante la insurrección en Varsovia había trabajado como médico en las fuerzas polacas y que debido a la represión rusa había terminado exiliándose. Había llegado a París en 1834, con 25 años, solo uno más que Chopin, y este le había dado alojamiento durante 2 años en su apartamento parisino. Matuszewski se había especializado en fisiología y se había casado con una francesa. Chopin ayudó a menudo a otros compatriotas que habían huido de la Polonia rusa y llegó a dar conciertos benéficos destinados a ayudar a los prófugos, y también los ayudó directamente con dinero de su bolsillo. El caso es que su buen amigo Jan Matuszewski enfermó de tuberculosis y el maestro y George Sand cuidaron de él durante sus últimos días en las habitaciones que la pareja compartía en la Rue Pigalle. Sand escribió sobre el fallecimiento de Jan en la primavera de 1842 con solo 33 años. Murió en nuestros brazos después de una agonía lenta y cruel que causó a Chopin tanto sufrimiento como si hubiera sido el suyo propio. Chopin era fuerte, valiente y devoto, pero cuando todo acabó, terminó roto. También de tuberculosis falleció 2 años antes, en mayo, su padre Nicolás en Varsovia, a la edad de 70 y pocos años. Frédéric se enteró a finales de mes, pero no podía regresar a casa. En años previos también se había perdido otros acontecimientos, en este caso felices, de su familia. Las bodas de sus 2 hermanas, primero la de Ludwika en 1832 y luego la de Isabella 3 años más tarde. Al menos sí había podido volver a ver a sus padres. El encuentro había tenido lugar en agosto de 1835, 9 años antes de la muerte de Nicolás.
Se habían visto en Karlsbad, que entonces se encontraba en territorio que pertenecía al Imperio Austriaco. Chopin había viajado con un pasaporte expedido por la Prefectura de Policía de París ese mismo mes. Los zaristas se habían ocupado de que no se celebrara un concierto en honor del maestro, para no exaltar los ánimos patriotas de los polacos que allí vivían. Aquel encuentro con sus padres, o mejor dicho, la separación que se produjo a continuación, sumió a Chopin en una gran tristeza porque era consciente de que nunca podría regresar a su país. La muerte de su padre fue un duro golpe anímico para él y seguro que se sintió reconfortado cuando su hermana Ludwika se presentó de visita acompañada por su esposo en París. George Sand ofreció alojamiento a todos en Nohant, su residencia de verano. Un año más tarde, en Nohant, que siempre había sido un remanso de paz estival para el compositor, ya se produjeron importantes enfrentamientos entre Maurice y Chopin, quien se vio obligado a despedir a su criado Jan, el único con quien podía hablar en la lengua de su amada tierra. Además, se había unido a la familia Sand una joven llamada Augustine Brault, hija de un primo de Aurore a la que ésta llegó a adoptar y que se alió con Maurice, que ya tenía 22 años, en sus enfrentamientos con Chopin. Ese verano resultó muy poco productivo para el maestro polaco. En 1846, la salud de Chopin se había ido deteriorando cada vez más, igual que su relación con George Sand. Tras unos 8 años, la historia sentimental que los había unido empezaba a tocar a su fin. En su última estancia en Nohant, en el verano de ese año, Chopin, en un ambiente bastante negativo, compuso por ejemplo los 2 nocturnos Opus 62 y remató las 3 mazurcas Opus 63. Al año siguiente la salud de Frédéric empeoró. Sand, que siempre había aceptado su papel de madre protectora con su pequeño Chopin, como ella misma lo llamaba, terminó por cansarse de que ese papel fuera más el de enfermera del compositor que el de una amante. Ese 1846 había hecho una lectura a Chopin y a su amigo Delacroix de su nueva novela, que se publicaría al año siguiente, Lucrecia Floriani. En ella encontramos muchas similitudes entre sus protagonistas, Lucrecia y el príncipe Carol, y Aurore y Frédéric. Entre otras, que la relación de Carol y Lucrecia dura 10 años, aproximadamente como la de ellos, y que la protagonista es 6 años mayor que él y que tiene hijos. 2 tiene Sand y 4 Lucrecia. En la novela, el personaje con el que es fácil identificar a Chopin no salía muy bien parado. Sand lo pintaba como un artista refinado, casto, de corazón frágil y conservador, además de muy celoso, algo de lo que la escritora llegó a acusar a su amante. Tras esa lectura, Chopin fingió no reconocerse en el príncipe Carol. Por cierto, a través de George Sand sabemos que ella y Chopin solo mantuvieron relaciones íntimas durante el primer año. Por 7 años escribió en una carta a una de sus amistades en ese 1846: «He vivido como una virgen con él». Respecto a la sexualidad del compositor polaco, hace pocos años una radio suiza emitió un programa en el que un musicólogo y pianista, Moritz Viva, ponía en duda la heterosexualidad de Chopin. Lo hacía basándose en cartas que el polaco escribió y envió en su juventud a otros hombres, principalmente a 2 amigos de entonces, Jan Nepomucen Białowski y Titus Wojciechowski, y que tienen un contenido que algunos expertos consideran homoerótico. En 1830, Frédéric escribió a su amigo Titus: «Como siempre, llevo tus cartas conmigo. Qué bueno será para mí sacar una carta tuya y asegurarme de que me amas, o al menos mirar la mano y la escritura de aquel a quien solo yo puedo amar». Las cartas estaban escritas en polaco y algunas traducciones que se han hecho de ellas estarían, según Viva, plagadas de errores como el de cambiar pronombres masculinos por femeninos para que se piense que Chopin habla en ella de mujeres. En su obra Chopin, Apuntes biográficos, de la Riva Masera explica sobre el compositor polaco
que en muchas de las cartas dirigidas a sus dos amigos de juventud usa expresiones apasionadas, poco habituales en él, como ámame, ofrécele los labios a tu amigo y dame la boca. Pero esta autora destaca que muchos historiógrafos lo achacan a una exuberancia juvenil. El caso es que de la Riva Masera, pese al carácter algo refinado y femenino de Chopin, excluye la homosexualidad porque si hubo alguna tendencia juvenil, subraya, no vuelve después a encontrarse ningún rastro. Ya veis que hay opiniones para todos los gustos respecto a la sexualidad de Chopin, por no hablar de quienes lo consideran una persona asexual. Pero volvamos a la ruptura definitiva entre Georges Sand y Chopin. Siempre se ha esgrimido como motivo un conflicto que tuvo lugar en 1847 entre Georges Sand y su hija, Solange. La propia escritora así lo hizo público. Solange, que tenía 19 años, anuló su compromiso con el prometido que le había buscado su madre, de buena familia, para casarse con un escultor 14 años mayor que ella, Auguste Clissandier. La boda tuvo lugar en Nohant y Aurore no invitó a Chopin, quien esos días andaba muy enfermo con un ataque de asma. El distanciamiento entre los dos era patente. Y todo empeoró cuando, tras el anuncio del compromiso de Augustine, ya sabéis, la hija adoptiva de Aurore, con el pintor Théodore Rousseau, la escritora les prometió una importante dote, porque eso provocó el enfado de Solange, que no se llevaba bien con Augustine. Para poder abandonar Nohant junto a su marido, la joven le pidió prestado a Frédéric su carruaje, y este se lo facilitó. Sand se enfadó muchísimo por ello. Ella, que siempre había puesto de relieve los supuestos defectos de su hija desde pequeña, el hijo favorito era el niño Maurice, que, como hemos visto, ya había tenido sus rifirrafes con Chopin, acusó al músico de ponerse del lado de Solange, y es que los dos siempre se llevaron muy bien. En una misiva que data del 28 de julio de 1847, la novelista ponía término a la relación con el compositor. Prefiero ver que te pasas al bando enemigo que defenderme de una enemiga a la que traje a este mundo y que alimenté con mi pecho. Le escribió Aurore al músico. Adiós, mi amigo, cúrate pronto de todos los males. Debo darle las gracias a Dios por este extraño desenlace de 9 años de entregada amistad. Escríbeme de vez en cuando. Es inútil volver sobre todo lo demás. Otras fuentes consideran que todo lo relativo a Solange no fue sino un pretexto para romper, que en realidad la escritora se había cansado de Chopin. Volvieron a verse solo en una ocasión, en marzo de 1848, y apenas se intercambiaron unas palabras. Chopin se vio así privado del lugar que durante los últimos años había visto surgir muchas de sus obras. Nohant. Aquel verano permaneció en París y allí vieron la luz las últimas obras que ordenó publicar: las 3 mazurcas opus 63, los 3 valses opus 64 y la sonata para violonchelo y piano en sol menor opus 65. Esto que vais a escuchar es el número 3 de los valses del opus 64. Vosotros juzgaréis si parece salir de la inspiración de un hombre muy enfermo, que es como ya estaba Frédéric Chopin.
La sonata para violonchelo y piano fue la última de sus obras que publicó en vida. Es una de las 9 que el compositor no concibió exclusivamente para el piano y se la dedicó al chelista Auguste Franchomme, gran amigo suyo. Los últimos 3 movimientos de esta pieza los interpretaron juntos en el último concierto que dio el maestro polaco en París. Fue en febrero de 1848 en la sala Pleyel, en medio de una gran expectación y con todas las entradas vendidas mucho antes. Chopin aguantó como pudo el largo concierto, no sin dificultad. Seguía dando clases de piano, pero se encontraba tan mal que a veces, debido a que le fallaban las fuerzas y el aliento, tenía que dar la lección al alumno o alumna de turno recostado en el sofá. Al poco tiempo, impulsado por la ruptura con George Sand y también por la revolución que en febrero de 1848 había obligado al rey Luis Felipe I de Francia a abdicar para dar paso a la Segunda República Francesa, una situación política que había propiciado que muchos de los alumnos de Chopin se marcharan de la capital, y eso suponía una reducción de sus ingresos económicos, en abril el compositor polaco decidió viajar a Londres, invitado por una de sus pupilas y mayores fans, Jane Stirling. Era 6 años mayor que él y procedía de una familia escocesa con una gran fortuna. Además, en los últimos tiempos había estado haciendo para él la labor de secretaria, como en el concierto que acababa de dar en París, donde veló para que el músico se encontrara lo más cómodo posible. Se había convertido en su mecenas y protectora. El objetivo del viaje a Inglaterra, el segundo que hacía tras el de 1837, era para Chopin, pese a encontrarse muy débil, extremadamente delgado y con un cansancio crónico, ofrecer una gira de conciertos. Tras su llegada dio algunos conciertos privados para la alta sociedad londinense, incluido un recital en presencia de la reina Victoria y de su esposo, el príncipe Alberto. También dio algunas clases de piano a precio de oro. Por cierto, los ingleses no le caían demasiado bien. Decía de ellos que aunque tenían buen corazón, solo pensaban en el dinero. A principios de verano viajó a Escocia, también invitado por Stirling. Algunas fuentes apuntan que ella deseaba casarse con el maestro y que se le declaró. Incluso llegaron rumores a los amigos de Chopin acerca de que el futuro matrimonio era un hecho. Pero en una carta enviada desde Johnstone Castle en Glasgow a su amigo el conde Albert Gimawa, le respondió Chopin sobre esos rumores, según se recoge en el libro Chopin, Apuntes biográficos: la amistad es amistad, pero no da derecho a ninguna otra cosa. Aunque me enamorara y se me correspondiera como lo deseo, no me casaría porque no tendríamos de qué comer ni dónde alojarnos. Y recordaba cómo en su estado de salud no deseaba ingresar en un hospital y dejar a una mujer tras de sí en la miseria. A Stirling le dedicó sus 2 nocturnos Opus 55. Este es el número 2.
Que su estado físico fuera deplorable no impidió que prosiguiera su gira por Reino Unido. Tocó en Manchester, Glasgow, Edimburgo, de nuevo en Londres. En noviembre ofreció su último concierto, que fue benéfico, en la Sociedad Polaca de Londres. Los ingresos estaban destinados a los refugiados. A la semana siguiente regresó a París con una salud aún peor, ya que el clima británico no le había ayudado a mejorar precisamente. Para entonces apenas pesaba 45 kilos. Os recordamos que medía 1,70 m. En los primeros meses de 1849, cuando se recuperaba levemente, aprovechaba para continuar con sus lecciones, ya que necesitaba ingresos. Fueron testigos de su declive en esos últimos meses de vida, entre otros Delacroix, la condesa Delfina Potocka y Jane Stirling, que siempre estuvo ahí para él. El compositor debía de verse muy mal porque en junio escribió a su hermana Ludwika pidiéndole que lo visitara en París. Ella llegó en agosto junto a su marido y su hija Ludka. Jane Stirling les ofreció su apoyo económico en estos difíciles momentos. La última carta que Chopin escribió, datada el 17 de septiembre de 1849, solo un mes antes de morir, se la envió a su amigo Auguste Franchomme. En ella expresaba su deseo de volver a verlo a él y a su familia. Unos días antes de su muerte, Delfina Potocka, a petición del propio Chopin, había interpretado para él un aria del alemán Händel, y Franchomme había tocado el violonchelo. A las 2 de la madrugada del 17 de octubre de 1849, Frédéric Chopin falleció a la edad de 39 años. En el certificado de defunción, el doctor Jean Crebillet, el médico que lo había atendido y que por cierto era una autoridad en tuberculosis, señaló que había fallecido por una pericarditis tuberculosa debido a la tuberculosis pulmonar bilateral que sufría el genio musical. En el momento de su muerte lo acompañaban su hermana Ludwika y algunos amigos, como la princesa Marcellina Czartoryska, una de sus alumnas más aventajadas, y Solange, la hija de Georges Sand, con quien siempre permaneció en contacto, como si se tratara de una hija para él. Unas horas después de su muerte, el esposo de Solange, el escultor Auguste Clissanger, realizó la máscara mortuoria del genio polaco y un molde de su mano izquierda. También Teofil Kwiatkowski, compatriota y amigo del difunto, hizo un retrato del cadáver. Se cree que Georges Sand quiso despedirse de su antiguo amor, pero Ludwika, enfadada por el trato que la escritora le había dado a su hermano, no se lo permitió. El día 30 de octubre se celebraron los funerales en la iglesia de la Madeleine de París. Miles de personas se quedaron fuera porque no cabían. Los que entraron fue con una invitación. Durante la procesión de entrada, al comienzo de la misa, sonó la famosa marcha fúnebre de la sonata para piano número 2, opus 35 de Chopin. Asimismo, Frédéric pidió que en su funeral sonara el Requiem de Mozart y la que se considera una de sus obras favoritas, el Preludio número 4 del opus 28, compuesto por Chopin en Tierras Baleares. Fue interpretado durante la misa, al igual que el Preludio número 6, por el organista y compositor francés Louis Lefebvre W.L.
En la música que se escuchó en el funeral participaron diversos cantantes, entre ellos su amiga de origen español, Pauline Viardot García. A Chopin se le dio sepultura en el cementerio parisino del Père Lachaise. La lápida que podemos ver allí, colocada en el primer aniversario de su muerte y esculpida por Auguste Clésanger, el yerno de Georges Sand, representa a Euterpe, la musa de la música en la mitología griega, llorando mientras contempla una lira rota. Por cierto, del gasto derivado de la creación de dicho monumento se encargaron amigos como Sterling y Pleyel. Y es que a su muerte Chopin dejó numerosas deudas que en parte se cubrieron gracias a una subasta de muchas de las pertenencias que había dejado el músico. Dicha subasta se llevó a cabo en París un mes después de sus funerales y en ella pujaron muchas de sus amistades para hacerse con los lotes de objetos puestos a la venta. Tras el fallecimiento de Chopin, Franz Liszt escribió a Ludovica, que aún permanecía en París, para llevar a cabo unos trámites legales. El maestro húngaro le aseguró que sentía un gran afecto por el difunto y le dijo que deseaba escribir una biografía de Chopin. Con ese motivo le adjuntaba un cuestionario sobre temas que él desconocía para que ella pudiera completarlo. Pero Ludwika nunca le respondió, así que Liszt se lo envió a Jane Sterling, que poco informada y poco prudente según la autora de La Riva Masera, sí respondió. El resultado fue una biografía que los expertos consideran que contiene muchas exageraciones, errores y mentiras. Considerado uno de los mayores representantes del romanticismo musical, las obras para piano que Frédéric Chopin compuso se encuentran entre las más interpretadas del mundo. Nos dejó más de 230 obras, principalmente estudios de piano, preludios, nocturnos, mazurcas y polonesas, aunque también 2 conciertos y varios scherzos, rondós, baladas, impromptus y sonatas, entre otras composiciones. Por si os lo estáis preguntando, pese a que siempre fue un gran aficionado a la ópera, nunca compuso una. Durante los 19 años que vivió lejos de Polonia, siempre soñó con poder contemplar la liberación de su pueblo. No lo consiguió. Y aunque Chopin nunca volvió a ver su tierra natal, su corazón sí regresó a su patria, ya que en sus últimos días de vida pidió a sus personas de confianza que cuando él muriera, sacaran el corazón de su cadáver para trasladarlo y enterrarlo en su país natal. Ludwika cumplió la voluntad de su hermano. El médico Jean Crivellier le extrajo el corazón al cadáver en su Instituto de Anatomía Patológica y Ludwika se lo llevó a Polonia metido en un frasco de alcohol para que se conservara mejor. Logró pasar el corazón de Chopin de contrabando por los estrictos controles que había en las fronteras austríaca y rusa, y metido en una urna de plata, aún se conserva en un pequeño monumento que se puede visitar en la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia. Allí permanece el corazón de Fryderyk Franciszek Chopin, en la tierra polaca por la que, estando con vida, siempre latió con gran pasión. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del compositor alemán Johann Sebastian Bach? ¿Sabíais que estuvo durante un tiempo en la cárcel y que en una ocasión se peleó con un fagotista y Bach intentó agredirle con la daga que solía llevar encima? Antes de nada, a Pedro Estrada, que como muchos ya sabéis es la cara no visible del canal, y a mí, nos gustaría agradeceros que hoy tengamos esta placa, la del 1.000.000 de seguidores en YouTube. Cuando pusimos en marcha este canal, jamás pensamos que llegaríamos a ser tantas mentes curiosas. 1.000.000 de gracias. Ya os hemos hablado de músicos como Mozart, Beethoven, Chopin o Paganini. Hoy es el turno de aquel al que muchos consideráis el compositor más grande de todos los tiempos, Johann Sebastian Bach, que fue un auténtico revolucionario en el mundo de la música, tanto como intérprete como en su papel de creador.
De hecho, a finales del siglo XVIII, unas décadas después de su muerte, el escritor y compositor alemán Christian Friedrich Daniel Schubert lo comparó con una eminencia científica. Lo que Newton fue como filósofo, lo fue Johann Sebastian Bach como músico, dijo Schubert. Se mostró de acuerdo con él en 1799 el periódico musical Allgemeine Musikalische Zeitung, que publicó este dibujo en el que podemos ver el sol de los compositores, con Bach en el centro, gracias a su inmensa sabiduría musical, rodeado de otros grandes como Georg Friedrich Händel, coetáneo de Bach, Franz Joseph Haydn y el mismísimo Wolfgang Amadeus Mozart. Claude Debussy, autor de la famosa canción Claro de Luna, dijo de Johann Sebastian: «Es el amado Dios de la música, a quien todos los compositores deberían elevar una oración antes de ponerse a trabajar». Conocemos muchas de las obras de Bach, pero ¿cómo fue la vida de este grande entre los grandes de la música? Os lo contaremos hoy. Johann Sebastian nació en 1685 en la localidad de Eisenach, en Turingia, que en aquella época formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué día exactamente? El 21 de marzo según el calendario juliano, que era el entonces vigente en la Alemania protestante. Sin embargo, según el calendario actual, el gregoriano, promovido por el Papa Gregorio XIII en el siglo XVI y que la Iglesia ya había implantado en los países católicos de aquella época, la fecha de nacimiento de Bach fue el 31 de marzo. El calendario gregoriano se empleó en los territorios alemanes a partir del 1700, cuando este gran genio de la música tenía 15 años. Bach llevaba la música en los genes. Nació en el seno de una familia de músicos profesionales, en la que había desde organistas que tocaban en iglesias hasta músicos de cámara en diversas cortes y, por supuesto, algunos compositores. Fue el octavo y último hijo de Johann Ambrosius Bach y Elisabeth Lemmerhirt, la hija de un peletero. Para cuando nació el más pequeño de sus vástagos, la pareja llevaba 17 años de matrimonio. Por cierto que Johann Ambrosius tenía un gemelo, Johann Christoph, que también era músico y vivía en Arnstadt. Los hermanos se parecían tanto que, según cuenta el musicólogo alemán Johann Nikolaus Forkel, el primer biógrafo de Johann Sebastian Bach, sus respectivas esposas solo lograban distinguirlos por las ropas que vestían. Y cuando uno enfermaba, enseguida caía también el otro. De hecho, murieron en fechas muy próximas. El padre de Bach ocupaba en Eisenach el puesto de director de música y como tal se encargaba de organizar y coordinar en el municipio tanto la música de carácter profano como la religiosa. Está claro que nuestro protagonista de hoy heredó de su padre no solo el gusto por la música, sino también el nombre de Johann. Y el de Sebastian, de su padrino en la fuente bautismal, que fue, como no, otro músico, Sebastian Nagel, un flautista municipal amigo de su progenitor. Por cierto, al bautizo no pudo acudir la madre del bebé, Elisabeth, porque los luteranos no permitían que las mujeres pudieran entrar en una iglesia hasta después de haber pasado por un ritual religioso de purificación 6 semanas después de dar a luz. Criado en un ambiente familiar de músicos, su bisabuelo lo había sido igual que su abuelo, su padre, 3 hermanos y muchos tíos y primos, no es de extrañar que el muchacho empezara a aprender pronto el oficio de su progenitor. Así se cree que fue Johann Ambrosius quien le enseñó a tocar el violín. Lo llegó a tocar muy bien, igual que la viola, que fue su instrumento favorito según uno de sus hijos músicos, Carl Philipp Emanuel, también conocido como C.P.E. Bach y el Bach de Hamburgo. Johann Ambrosius también enseñó a su hijo los fundamentos de la teoría musical, pero no de la composición porque se cree que no compuso nunca ninguna obra. Si buscamos los orígenes musicales
de la familia Bach, encontramos a un molinero llamado Veit Bach, nacido en Hungría en la segunda mitad del siglo XVI. Veit, que tocaba la cítara y transmitió a sus dos hijos el gusto por la música, se trasladó con su familia a Turingia debido a los problemas religiosos que asolaban el territorio donde había nacido. Algunos pensaréis, ¿entonces los Bach son de origen húngaro? Hay cierta polémica sobre esta cuestión, pero parece que no, que en realidad las anteriores generaciones a Veit habían nacido en Alemania y lo que él hizo cuando emigró de Hungría no fue sino regresar al hogar de sus ancestros. Podemos contabilizar hasta 7 generaciones de músicos profesionales en la familia Bach y desde luego nuestro protagonista de hoy es el más célebre de todos ellos. Johann Sebastian, como casi todos los niños alemanes de entonces, inició sus estudios a la edad de 5 años. En aquella época los luteranos obligaban en la mayor parte de las ciudades germanas a que los niños asistieran al colegio entre los 5 y los 12 años de edad. Bach pronto aprendió a leer y a escribir. También estudiaba la Biblia. Veremos que fue una persona profundamente religiosa, así como lenguas, gramática, lógica. Por desgracia, perdió a su madre muy pronto. Elizabeth falleció en mayo de 1694, a la edad de 50 años, cuando su hijo más pequeño solo tenía 9. El viudo se quedó a cargo de Johann Sebastian y de otros 2 niños pequeños, y en noviembre de ese mismo año se casó con una viuda, Bárbara Margherita Keulen. Sin embargo, 3 meses después de la boda, fue Bárbara Margherita quien se quedó viuda, y era la tercera vez que le ocurría, ya que Johann Ambrosius falleció, no existe consenso respecto a la causa de la muerte, 2 días antes de cumplir 50 años. La madrastra de Johann Sebastian, Margherita, no consiguió que le concedieran una pensión de viudedad. Sin recursos para poder ocuparse de los 3 hijos menores de edad de su difunto esposo, los huérfanos se marcharon a vivir con otros parientes. Marie Salomé, de 18 años, se instaló con familiares de la línea materna, y Johann Sebastian, de 10 años, y su hermano Johann Jakob, de 13, se fueron a vivir con su hermano mayor, Johann Christoph, que en aquel momento tenía 23 años. El joven estaba casado con una chica llamada Dorothea y era organista en la ciudad alemana de Ohrdruf, en la iglesia de San Miguel. Dado que sus ingresos eran modestos, no debió de ser fácil para esta joven pareja hacerse cargo de los 2 chicos. De hecho, Jacob solo permaneció 1 año con su hermano mayor. Después regresó a Eisenach para convertirse en el aprendiz del sucesor de su padre como director de la agrupación musical municipal. Con Christoph, Johann Sebastian aprendió a tocar el órgano y el clave, también llamado clavicémbalo o clavecín, voz que procede del francés. Su hermano mayor le pasaba partituras para que practicara, pero guardaba con mucho celo las más difíciles, incluidas en un libro con las piezas de los maestros más famosos de la época. Johann Sebastian, con una gran sed de conocimiento y una mente muy curiosa, le rogaba a Christoph que le dejara practicar con ese libro, pero éste se negaba. ¿Se quedó con las ganas Johann Sebastian? Parece que no. Su hermano y profesor guardaba aquel volumen en una librería con rejas y el pequeño lograba introducir sus pequeñas manitas entre ellas, doblar por la mitad del libro, la encuadernación se lo permitía, y sacarlo a escondidas, según cuenta el musicólogo alemán Christoph Wolff en su biografía Bach, el músico sabio. Por supuesto, el niño llevaba a cabo aquella travesura por la noche, para asegurarse de que no le pillaran, e iba copiando el libro cada madrugada, ayudado por los primeros rayos del sol, cuando aún nadie se había levantado, y también aprovechando las noches de luna llena. En medio año tuvo listo su propio libro de partituras, pero
Su hermano terminó percatándose de la jugada y se enfadó muchísimo con él, así que le confiscó la copia ilegal que había hecho. Según relataron muchos años después Carl Philipp Emanuel, hijo de Bach, y uno de los pupilos del maestro, Johann Friedrich Agricola, en el obituario que publicaron juntos tras el fallecimiento del genio, para hacerse una idea de la tristeza de nuestro pequeño Johann Sebastian por esta pérdida, imaginemos la angustia de un avaro cuyo barco se hubiera hundido en la ruta del Perú con 100.000 táleros a bordo. Entre las partituras que contenía aquel volumen con el que soñaba el niño, las había del también alemán Johann Pachelbel, 32 años mayor que Johann Sebastian, y que había sido amigo de su padre y maestro del propio Johann Christoph durante 3 años. Y hablando de Pachelbel, de él nos han llegado obras realmente hermosas, como su famoso Canon en re mayor, compuesto unos 5 años antes de que naciera Bach. Seguro que a muchos os suena. Johann Sebastian, además de aprender a tocar el órgano, desde niño se instruyó en el arte de la construcción, el mantenimiento, la reparación y la afinación de este instrumento, lo que le abriría las puertas de futuros puestos de trabajo. Cuando probaba un órgano, siempre decía en broma: lo primero que debo saber es si tiene buenos pulmones. Pese a sentir también una gran inclinación por la música, Johann Sebastian decidió continuar con sus estudios y se le daban bien porque no solo era inteligente, sino una persona muy constante y que sabía trabajar duro para alcanzar las metas que se ponía. Con 15 años, en el año 1700, logró, gracias a sus dotes para el canto, una beca para estudiar como alumno en la prestigiosa Escuela de San Miguel, en la localidad de Luneburgo. Allí recibió habitación y comida gratuitas, además de una pequeña remuneración. Unos 300 kilómetros separan Ohrdruf de Luneburgo y él realizó aquel peligroso viaje, la mayoría del trayecto a pie, con un compañero de estudios llamado Georg Edman, que tenía 18 años y también iba a ser estudiante en la Coral de San Miguel. Allí recibieron con los brazos abiertos la extraordinaria voz de soprano de Bach. Se cree que era tan bueno que incluso llegó a cantar las partes de solo de soprano. De hecho, el joven recibía un salario mensual que era el tercero más alto entre los cantantes. Según su hijo Carl Philipp Emanuel Bach, poseía una penetrante voz, una tesitura extensa y una buena técnica de canto. Asimismo, el joven Bach perfeccionó en Luneburgo su manera de tocar el órgano y el clave. Es bastante probable que, además de formar parte de la coral, tocara el órgano durante algunas actuaciones musicales, porque a sus 15 años ya era capaz de interpretar partituras difíciles. También aprendió lenguas extranjeras, italiano y francés, y estudió materias como latín, griego, teología, geografía, matemáticas. Normalmente los estudiantes de la Escuela de San Miguel estaban llamados a convertirse en médicos, abogados
o teólogos. De hecho, su amigo y compañero Georg Erdmann terminó estudiando leyes y ejerciendo como diplomático en Rusia. En ese camino le ayudaron los contactos que hizo con jóvenes de familias nobles que acudían a la Goethe Academy, un centro educativo que se encontraba junto a la escuela de San Miguel y en la que la lengua oficial era el francés. A Bach también le resultó provechosa la relación con estos jóvenes aristócratas de cara a su futuro y le permitió ampliar más sus conocimientos del idioma galo, indispensable junto al italiano para un músico de cierta altura cultural en aquella época. De estos años de estudiante en la escuela de San Miguel son las primeras composiciones de Bach, como la partita O Gott du fromme Gott, Oh Dios, piadoso Dios, BWV 767, basada en un himno anónimo de 1648. Por cierto, BWV es la nomenclatura que se usa para numerar las obras de Bach y es la abreviatura de, en español, Catálogo de las obras de Bach. No están ordenadas de manera cronológica. El Bach adolescente tenía un carácter inquieto y muchas ganas de aprender. En varias ocasiones viajó a Hamburgo, a unos 50 kilómetros de Luneburgo, para escuchar tocar al compositor neerlandés Johann Adam Reinken, que por entonces tenía casi 60 años, en el órgano de la iglesia de Santa Catalina. A Bach le fascinaban las improvisaciones que era capaz de hacer Reinken. Por desgracia, son muy pocas obras para teclado las que se conservan de este músico, ya que se cree que la mayoría de sus improvisaciones no quedaron reflejadas sobre papel. Años después, en torno a 1722, sería Reinken, con casi 80 años, quien lo escucharía improvisar a él y lo alabó diciendo: «Pensaba que este arte había muerto, pero veo que aún vive en usted». En uno de sus viajes a Hamburgo para escuchar a Reinken, el joven Bach permaneció en la ciudad más tiempo del previsto y se gastó casi todo el dinero que había llevado. Con un par de chelines en los bolsillos, tuvo que afrontar el viaje de vuelta a Luneburgo. Según una anécdota contada por Friedrich Wilhelm Mappock, compositor y crítico musical que conoció personalmente al genio y a dos de sus hijos, cuando Johann Sebastian aún no había cumplido ni la mitad del recorrido, le entraron unas terribles ganas de comer. Situación que empeoró gravemente al pasar junto a una taberna por cuya puerta le llegaron los sabrosos olores de la comida que en el interior estaban cocinando. Mientras el joven meditaba sobre las imperiosas necesidades de su estómago, oyó el ruido de una ventana al abrirse. Cuando miró en aquella dirección, vio que bajo aquella ventana había unos desperdicios y que entre ellos asomaban un par de arenques que no tenían mal aspecto. Como el hambre no tiene paciencia, se lanzó a por los peces y entonces descubrió que en cada una de las dos cabezas había un ducado danés oculto. Aquel dinero le permitió comprar un buen plato de carne asada y además aprovechar lo que le sobró para un tiempo después hacer una nueva visita al señor Reinken. Según el biógrafo Christoph Wolff, es probable que tras aquella broma de los arenques se encontrara uno de los jóvenes nobles de la Goethe Academy que lo conocía y admiraba. El quinceañero Bach también viajaba a Sela, a 85 kilómetros de Luneburgo, para escuchar tocar a la orquesta del príncipe Jorge Guillermo de Brunswick-Luneburgo, compuesta en gran parte por músicos franceses y que era célebre en aquella época. Así inició su gusto por el estilo galo. En la primavera de 1702 concluyó sus estudios en la escuela de San Miguel. Había llegado el momento de buscarse la vida. Con solo 17 años intentó hacerse con el puesto de organista en la iglesia de San Jacobo de la ciudad de Sangerhausen, pero no lo consiguió porque
pese a realizar una gran audición, el príncipe Juan Jorge de Sajonia-Weissenfels optó por que el cargo fuera al final para uno de sus protegidos, un músico de más edad que Bach. Como veis, los enchufes no son algo nuevo para nada. Poco después, en enero del año siguiente, Bach consiguió en la localidad de Weimar su primer trabajo profesional, como violinista en la corte del duque Juan Ernesto III de Sajonia-Weimar. En el puesto permaneció solo 6 meses, probablemente porque allí los miembros de la orquesta de cámara no solo se dedicaban a la música, también debían trabajar como lacayos. Quizá esa situación, pese a que en Weimar recibía un salario que no estaba mal, además de alojamiento y comida gratis, animó a Bach a buscar nuevos horizontes. Su fama como experto en órganos, sabía afinarlos y repararlos con un nivel impropio de su edad, provocó que lo llamaran en julio de ese 1703 desde la localidad de Arnstadt, a unos 40 kilómetros de Weimar, para contratar sus servicios. Su trabajo consistía en probar el flamante órgano de la Iglesia Nueva, hoy conocida como Iglesia Bach, un templo que se había quemado durante un incendio en 1581 y cuya reconstrucción había finalizado un siglo después. El caso es que después de mucho tiempo, la iglesia por fin contaba con un órgano nuevo y deseaban que Johann Sebastian lo probara. No solo hizo eso, sino que lo estrenó en el recital que se ofreció para su inauguración. Tan impresionados quedaron con el joven que le ofrecieron el puesto de organista. Y él aceptó. Fue por entonces cuando recuperó el manuscrito que le había confiscado su hermano mayor. ¿Os acordáis? Aquel con piezas de clave de los maestros más famosos de la época que Christoph tenía y él había copiado. Y Johann Sebastian le devolvió con creces el favor a su hermano porque también él le pasó un gran repertorio de piezas para órgano y clave que había ido recopilando. Por ejemplo, de músicos franceses, de compositores del norte de Alemania como Reinken y del germano-danés Dietrich Buxtehude, uno de los organistas más conocidos de la escuela alemana de órgano barroco. Se cree que fue durante su época en su primera etapa en Weimar o ya en Arnstadt, cuando Bach escribió su famosa Tocata y Fuga en Re menor, BWV 565. Es un icono del periodo barroco de la música clásica y hoy muchos la vinculan con películas de terror, probablemente porque sonaba en los créditos iniciales de la película de 1931 El hombre y el monstruo, adaptación de la novela de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. También la podemos escuchar en Fantasía, la animación de Walt Disney de 1940, entre otros muchos títulos cinematográficos. Por si alguien tiene dudas sobre cómo suena esa tocata y fuga en re menor, aquí podéis escucharla una vez más. Es curioso porque los expertos debaten sobre la fecha en que compuso esta obra musical y hay quien incluso pone en duda que sea de Bach, dado que el estilo difiere mucho del suyo. La mayoría cree que el compositor la escribió en torno a 1704, con unos 19 años, aunque también se ha sugerido que tal vez lo hizo ya cerca de su muerte. La obra se conservó durante un siglo en un único manuscrito, escrito por el contemporáneo de Bach, Johannes Rink, organista y compositor alemán, y fue otro compatriota, el compositor y pianista Felix Mendelssohn Bartholdy, quien, con la publicación en 1833 de la obra, se encargó de asegurarle a la pieza
la popularidad que hoy tiene. Por cierto, fue Mendelssohn quien encargó esculpir el primer monumento a Bach. Lo hizo en 1843 y para ello usó el dinero recaudado con las entradas que vendió en un concierto en el que tocó obras de Bach en el órgano de la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. Dicha estatua, situada cerca de la iglesia de Santo Tomás, fue sustituida en 1908 por otra de bronce realizada por el escultor alemán Karl Seffner, quien reconstruyó el aspecto de Bach a partir del cráneo hallado del músico. Curiosamente, los bolsillos de Bach aparecen vueltos hacia afuera, como si estuvieran vacíos, y es que solía quejarse precisamente de que no ganaba lo suficiente. Hay musicólogos que consideran también de 1703-1704 su composición Capricho sobre la partida del hermano amado, BWV 992, ya que la atribuyen a una despedida de su hermano Johann Jakob, que se marchaba a Polonia para servir en la Armada Real Sueca del rey Carlos XII, pero otros expertos relacionan esta obra con una despedida anterior, la de aquel amigo y compañero de escuela, Edmund, cuando siguieron caminos diferentes tras dejar Luneburgo. En Arnstadt no todo era de color de rosa. El joven asumió la dirección del coro de alumnos, en el que por cierto había estudiantes que eran mayores que Bach. Johann Sebastian gastaba un carácter más bien serio, era muy diligente y exigente consigo mismo y con los demás en el trabajo, y tenía problemas con algunos de sus compañeros. A Bach no le convencía para nada el nivel de muchos de aquellos músicos, y como mostraba escasa diplomacia a la hora de lanzarles sus críticas, terminó manteniendo algunos rifirrafes con ellos. Estos encontronazos llegaron a su punto más álgido cuando en el verano de 1705, con 20 años, sufrió la agresión de un fagotista llamado Johann Heinrich Geijersbach, de 23 años, al que había criticado. Lo había llamado de forma despectiva alevín de fagotista. Una noche, cuando Johann Sebastian se dirigía de camino a casa, se encontró con un grupo de 6 estudiantes en la plaza del mercado. Entre ellos estaba Geijersbach, que se fue a él, palo en mano, mientras le recriminaba por las críticas que le había lanzado. Llamó a Bach perro sucio y lo golpeó. El de Eisenach fue a sacar la daga que llevaba encima para responder al ataque, pero su rival se lo impidió al sujetarle de los brazos. Así permanecieron hasta que los otros estudiantes los separaron. Bach pidió al consistorio, a sus empleadores, que se castigara al agresor y exigió que los demás le demostraran el respeto que merecía y no volvieran a atacarlo. Pero lo que hizo el ayuntamiento fue instarle a llevarse mejor con los estudiantes. A Bach le han endosado el San Benito de ser una persona irascible. Luego veremos si hay base para pensar eso o es una exageración. A finales de ese mismo año de 1705, sus jefes le dieron permiso para que se ausentara durante 4 semanas de su puesto de trabajo como organista. Dejó como sustituto temporal a su primo Johann Ernst Bach, porque él deseaba viajar hasta Lübeck, a unos 400 kilómetros de Arnstadt, para escuchar en la iglesia de Santa María al compositor Dietrich Buxtehude. Es bastante probable que encontréis las obras para órgano de Buxtehude en repertorios para este instrumento interpretados en recitales y misas. Aquí tenéis un fragmento de su cantata Was frag ich nach der Welt, en español, ¿qué me importa el mundo?
Bach se sintió maravillado por las actuaciones de Buxtehude, de las que se hablaba entonces en todo el territorio germano por sus artificios, su destreza tocando, sus técnicas de improvisación. No se sabe si ambos músicos llegaron a conocerse en persona, pero se cree que no. De hecho, el primer biógrafo de Bach, Forkel, explicó que el de Eisenach fue, según su hijo Carl Philipp Emanuel, un oyente secreto de Buxtehude, lo que hace pensar que los dos músicos no llegaron a cruzar palabra. Bach veía en este músico de casi 70 años un ejemplo de compositor y además era un profesional independiente, algo poco común en la época. Pese a su puesto de organista en Santa María, Buxtehude era muy libre, algo que no se habría podido permitir en el caso de servir en la corte. Así eran muy habituales sus recitales públicos de órgano en diversas ciudades que gestionaba él mismo. Habíamos dicho que Bach se marchó de Arnstadt rumbo a Lübeck con 4 semanas de permiso desde mediados o finales de octubre, así que debía estar de regreso en su puesto de trabajo a primeros de diciembre. Pero en esas fechas presentó Buxtehude sus nuevos oratorios, Castrum Doloris y Templum Honoris, que le mostraron a Bach un género y estilo que influirían en algunas de sus obras. Verlo en acción también lo animó a componer más obras vocales, además de instrumentales. Al final, Johann Sebastian permaneció en Lübeck casi 3 meses, a los que hay que sumar los aproximadamente 20 días que tomaba el viaje a pie de los 800 kilómetros que tuvo que recorrer en total en sus viajes de ida y vuelta. Así que al final se tomó 4 meses de vacaciones. Y cuando regresó a Arnstadt en febrero de 1706, sus empleadores de la Iglesia Nueva no estaban, como imaginaréis, nada contentos con él. También le empezaron a echar en cara que los feligreses cada domingo asistían al templo La Friolera de unas 1500 personas. No estaban nada convencidos con la transformación musical de Bach. Tras este viaje, escribieron sus jefes, Bach realizó sorprendentes variaciones de los corales y mezcló en ellos armonías extranjeras hasta el punto de confundir a los fieles. En el futuro, si quiere introducir un tonum peregrinum, tendrá que mantenerlo durante un tiempo suficientemente largo sin cambiar de tono demasiado pronto, ni como ha comenzado a hacer, tocar un tonum contrarium inmediatamente después. Vamos, que le empezaron a poner trabas en su evolución como músico. Y las relaciones con los miembros del coro de estudiantes seguían sin ser para nada buenas, debido sobre todo a la falta de disciplina de estos, cuando él era un músico muy disciplinado. Además, a finales de 1706 se abrieron nuevas perspectivas profesionales para Bach. Falleció el organista de la iglesia de San Blas, en la ciudad de Mühlhausen, de modo que quedó allí un puesto vacante. Asimismo, había novedades en la vida familiar de nuestro protagonista, ya que había iniciado una relación con la hija de un primo de su padre llamado Johann Michael Bach, que era organista en una localidad a unos 30 kilómetros de Arnstadt. Ella se llamaba María Bárbara Bach. No se sabe cómo ni dónde se conocieron. Lo más probable es que fuera en una de las reuniones familiares que tradicionalmente celebraba la amplia familia Bach una vez al año. Otra de las versiones apunta a que se conocieron cuando ella visitó Arnstadt con motivo de un concierto y que pudo ser ella la doncella extranjera a la que, según se cuenta, hizo cantar Johann Sebastian en la iglesia, aunque parece poco probable porque María Bárbara debía de ser conocida en Arnstadt como para que la consideraran extranjera. Por cierto, que en aquella época indignó a muchos que una mujer pudiera cantar en la iglesia, puesto que aquel era un privilegio reservado solo a los hombres. En Arnstadt, Bach disponía de tiempo para estudiar, perfeccionar su técnica interpretativa del órgano, en especial su capacidad de improvisación, y componer, pero cuando en 1707, tras realizar la audición pertinente, le ofrecieron el puesto de organista en Mühlhausen, aceptó.
Una de las personas que apoyó su nombramiento fue el concejal y antiguo burgomaestre, es decir, alcalde, Dr. Konrad Meckbach. Como curiosidad os contaremos que en la cantata más antigua de Bach que se conserva, Nach dir Herr verlanget mich, BWV 150, Hacia ti, Señor, me elevo, en las partes impares, las letras iniciales de los versos encierran un acróstico, forman el nombre de Meckbach. Se estrenó en torno a 1708. Aquí podemos escuchar un extracto interpretado por el magnífico Purcell Choir Orfeo Orchestra de Hungría, que fue fundado y es dirigido por George Vasari. Los solistas son Zoltán Gabodi, contratenor, Peter Misaros, tenor, y Domonkos Blasio, bajo. Como hemos comentado, Bach tenía las horas contadas en Arnstadt y a finales de junio de 1707 presentó su renuncia. Unos días después ya estaba instalado en Mühlhausen, con un sueldo similar al de su anterior puesto, pero al que sumó 54 medidas de grano y 2 haces de leña, entre otros beneficios. También pudo contar con ayudantes y empezó a tener pupilos a los que daba clases privadas. Ya no dejaría de tenerlos hasta su muerte. Sabemos que a veces, igual que había ocurrido en el hogar paterno de Eisenach, donde había pupilos de su padre que convivían con la familia, también algunos de los estudiantes de Johann Sebastian llegaron a alojarse con los Bach. 4 meses después de su llegada a Mühlhausen, celebró su boda con María Bárbara. Por cierto que aquella no fue su primera oportunidad de matrimonio. A Bach le habían ofrecido un trabajo en Lübeck poco antes de su boda para sustituir a Dietrich Buxtehude, a quien, como sabemos, admiraba, pero esa oferta venía con una cláusula especial. Si la aceptaba, también debía venirse a contraer matrimonio con la hija de Buxtehude, que tenía 10 años más que Johann Sebastian. Hay quien cree que la diferencia de edad entre ambos fue determinante para rechazar la invitación, pero otras fuentes piensan que no fue ese el problema, sino que para entonces ya se había enamorado de María Bárbara. Cuando el músico se casó, tenía 22 años. Pese a su juventud, propuso un proyecto para renovar el órgano de San Blas y se lo aprobaron. Se le abrían muchas oportunidades para componer música coral. En los primeros meses de 1708 publicó la cantata Gott ist mein König, BWV 71, para coro e instrumentos. Esa fue la única cantata que vio impresa en toda su vida. Todo parecía ir bien. Y sin embargo, apenas un año después, dejó su puesto en la iglesia de San Blas de Mühlhausen. ¿Qué pasó? A mediados de junio de aquel año de 1708, Bach recibió una invitación para viajar a la corte de Weimar para poner a prueba con un recital el renovado órgano de la iglesia del Palacio Ducal. Con esta ocasión lo escuchó tocar el duque Guillermo Ernesto de Sajonia-Weimar y, encantado con él, le ofreció el puesto de organista de la corte, ya que el músico que aún ostentaba el puesto había pedido jubilarse por motivos de salud. Era un anciano enfermo. La oferta era difícil de rechazar, nada que ver con su anterior puesto en Weimar, ¿recordáis? 5 años antes había trabajado allí como violinista y lacayo para el duque Juan Ernesto III, hermano de Guillermo Ernesto. Juan Ernesto III había muerto hacía un año. Ahora el sueldo que le ofrecían
triplicaba el de Mühlhausen, y hay que tener en cuenta que Bach y María Bárbara esperaban al primero de los 20 hijos que el entonces músico de 23 años engendraría. Además, este nuevo puesto de músico de cámara y organista de la corte le permitiría tocar siempre junto a músicos profesionales y entregados, no como le había ocurrido en el pasado. Asimismo, le ofrecieron como beneficios adicionales, según cuenta Wolf en la biografía del músico, 18 medidas de trigo, 12 de cebada, 4 haces de leña y 30 barriles de cerveza libres de impuestos. Parece que Bach sentía afición por la cerveza, la sidra y el aguardiente. También le gustaba el café y fumar tabaco en pipa. Y por si hacían falta más motivos para el cambio de puesto, el ambiente en Mühlhausen tampoco era el mejor, porque había dos facciones religiosas enfrentadas. En cuanto buscó un sustituto para la iglesia de Mühlhausen, él y María Bárbara se mudaron a Weimar, donde permanecería durante más de 9 años, entre 1708 y 1717, primero como organista de la corte y músico de cámara, y más tarde también como maestro de conciertos. Bach y su esposa alquilaron una habitación en la casa del sopranista Adam Immanuel Beldig, una vivienda situada a solo 5 minutos andando de su lugar de trabajo, el Palacio Ducal Wilhelmsbach. Tal vez os llame la atención escuchar que un hombre pudiera actuar como soprano, pero como antes hemos comentado, era muy habitual en distintas zonas de la Alemania de la época que las mujeres tuvieran prohibido cantar en las iglesias, de modo que para las partes de soprano de las partituras solían usarse a niños y a hombres capaces de cantar en una tesitura similar a la de una soprano a través del falsete, como era el caso de Beldig. Tras el nacimiento de la primera hija de Bach, Katharina Dorothea, a finales de diciembre de 1708, se sumó a la unidad familiar la hermana mayor de María Bárbara, Friedhelena Margarita, que tenía 33 años. Desde entonces y hasta su muerte 21 años más tarde, esta mujer los ayudó en las tareas domésticas y en el cuidado de los hijos, porque no tardaron en llegar muchos más niños. En 1710 nació el primer hijo varón de Bach, Wilhelm Friedemann, quien desde pequeño empezó a estudiar música con su padre. Por cierto, también la primogénita, Katharina Dorothea, mostró grandes cualidades musicales. Compuso de manera profesional, de hecho ayudaría a menudo a Bach a componer, pero sobre todo destacó como cantante. Durante la estancia en Weimar también nacieron los mellizos Johann Christoph y María Sofía. Fue en febrero de 1713. Por desgracia, el niño falleció pocas horas después de su nacimiento y la niña 3 semanas más tarde. Una pena la pérdida de unos hijos que a Bach le tocó sufrir en no pocas ocasiones, como veremos. En 1714 nació Carl Philipp Emanuel, a quien ya hemos mencionado en varias ocasiones. Se le llegaría a considerar uno de los fundadores del estilo clásico, así como uno de los compositores más relevantes del periodo galante. También fue, y no es de extrañar con el padre que tuvo, un gran maestro del clave. Su padrino fue el compositor barroco alemán Georg Philipp Telemann, considerado el compositor más prolífico de la historia de la música, con más de 3.000 composiciones de su autoría, aunque muchas se han perdido. A C.P.E. Bach también se le conoció como el Bach de Hamburgo, para distinguirlo de su hermano mayor, Wilhelm Friedemann, conocido como el Bach de Halle, y de un hermano pequeño, Johann Christian, que nació muchos años después, cuando su padre ya tenía 50 años. Johann Christian llegó a influir ni más ni menos que en Wolfgang Amadeus Mozart. Y es que curiosamente los hijos de Johann Sebastian Bach llegaron a ser en aquella época más famosos que su propio padre, a quien en vida se valoró más como virtuoso del órgano y maestro de la improvisación que como compositor. Entre las obras de Carl Philipp Emanuel destacan, por ejemplo, sus sonatas para teclado solo, conciertos, pasiones, sinfonías. Aquí podemos escuchar la que es quizá su obra más popular, Solfeggio, conocida como Solfeggetto
una pieza breve para teclado solista en clave de do menor que compuso en 1766, cuando tenía 52 años. Es como una especie de sprint con los dedos que dura 60 segundos. ¿Os suena muy difícil de tocar? Seguro que lo es si queremos que suene perfecta, pero es un tema que los principiantes suelen usar como pieza de estudio. Pero regresemos con Johann Sebastian a 1709. En Weimar el ambiente político se volvió complicado, ya que ascendió al puesto de corregente. Tras alcanzar la mayoría de edad, el joven duque Ernesto Augusto de Sajonia-Weimar, hijo del fallecido Juan Ernesto III, anterior patrón de Bach. Ernesto Augusto tenía que compartir el gobierno con su adusto tío Guillermo Ernesto, 26 años mayor que él. No se llevaban nada bien. Mientras que el joven Ernesto Augusto era de carácter ilustrado, Guillermo Ernesto era un conservador muy religioso. Compartieron gobierno durante 2 décadas de disputas y algunos de estos enfrentamientos los tuvo que sufrir en primera persona el propio Bach. La posición de Bach no fue nada sencilla entre esas dos figuras de poder. Eso sí, el músico contaba con la ventaja de que ambos mandatarios admiraban su música. El mayor lo había contratado y a los pocos años, en 1711, le concedió una importante subida de salario. Con el joven duque, Bach tenía una mayor cercanía personal, ya que Ernesto Augusto también amaba la música. Tocaba el violín y la trompeta y poseía una gran biblioteca de música compuesta por innumerables partituras y tratados musicales que había ido recopilando. Por suerte para el maestro, su prestigio no solo alcanzaba grandes cotas en Weimar, sino también en el exterior. Bach, que escribía cantatas religiosas y también seculares, le interesaban todas las facetas de la música, ya fuera vocal o instrumental, sagrada o profana. Estrenó en febrero de 1713 la cantata de la caza, BWV 208, con motivo del 31 cumpleaños del duque Christian, duque de Sajonia-Weissenfels. Es de las cantatas profanas que se conservan la primera que escribió, y pudo contar como libretista con el abogado y científico alemán Salomo Frank, que era un poeta de gran talento en la corte de Weimar y le escribió alguna de sus más célebres cantatas. El duque Christian, el homenajeado, era un gran aficionado a la caza y quedó encantado con la cantata y con Bach. A las celebraciones probablemente acudieron también los duques de Weimar, que vieron aumentar su prestigio exterior gracias al talento de su músico. De hecho, solo 3 días después de la actuación, le aumentaron a Bach el salario, que así logró superar el que recibía el maestro de capilla. Fue en esos días cuando nacieron sus mellizos, quienes, como dijimos, fallecieron al poco de llegar a este mundo. Unos meses más tarde, ya en el verano, un medio hermano del joven duque, el príncipe Juan Ernesto de Sajonia-Weimar, que había estado formándose en los Países Bajos y era músico profesional, componía y era un virtuoso del violín, regresó a casa con copias de música reciente, entre ellas de compositores italianos como Antonio Vivaldi o los 2 hermanos Marcello, Alessandro y Benedetto.
Aquellos creadores influyeron en Bach, quien era capaz de asimilar con gran facilidad los distintos modelos estilísticos, ya fuera el francés o el italiano. Vemos la influencia de Vivaldi en Bach, por ejemplo en el concierto para dos violines en re menor, BWV 1043, que unos expertos datan entre 1717 y 1723, cuando el músico de Eisenach ya era maestro de capilla en la corte de Köthen, periodo en el que compuso la mayoría de sus conciertos instrumentales, y que otros eruditos datan en una fecha posterior, cuando vivía y trabajaba en Leipzig. Aquí podemos escuchar esta pieza concertante para dos violines, considerada una de las obras maestras del barroco, interpretada por la Advent Chamber Orchestra, con los violinistas David Perry y Roxana Pavel Goldstein como solistas. Y hablando de obras de Bach, ¿recordáis que dijimos que el casero y amigo de Bach, Weldig, era sopranista? Pues Bach escribió para él una cantata sacra para falsetista, que en español lleva el título de Mi corazón nada en sangre, BWV 199, con texto del poeta de la corte de Darmstadt y letrista de ópera Georg Christian Lims. Requiere una gran técnica vocal. Curiosamente, en la actualidad suelen interpretarla solo sopranos mujeres, como podéis comprobar en este extracto en el que podemos escuchar a la soprano Soledad de la Rosa junto a la Academia Bach de Buenos Aires, fundada en 1983 por Mario Videla y que realiza una intensa labor de difusión de la obra de Bach. El maestro Videla falleció en 2023, pero los integrantes de la asociación, con Soledad de la Rosa como presidenta, siguen con su legado. La obra se estrenó entre 1713 y 1714. No hay certeza de la fecha exacta, aunque las malas o ingeniosas lenguas, y aquí viene un cotilleo, cuentan que más bien fue en 1713 y que Weldig la interpretó de manera tan pésima que decidió abandonar su puesto en Weimar y marcharse a la corte de Weissenfels. En agosto, el sopranista vendió su casa, sí, en la que residía la familia de nuestro protagonista, aunque el nuevo dueño permitió que los Bach se quedaran y se cree que incluso pudieron usar más estancias de la casa. En estos años,
Por supuesto, Bach continuó dando clases a pupilos. Varios de ellos se habían mudado a Weimar con él desde Mühlhausen, y el grupo se amplió a más de 10 alumnos, entre ellos algunos jóvenes de la familia Bach. Por cierto, que al genio musical le interesaba mucho más enseñar el lado práctico que la teoría musical. Así, instruía a sus alumnos directamente sobre el teclado. Como su talento no pasaba desapercibido para sus jefes, en marzo de 1714 le concedieron el título de maestro de conciertos, un cargo de nueva creación que aún lo subordinaba incluso al vicemaestro de capilla, aunque cobrara más que él y más que el maestro de capilla, pero que era una promoción al fin y al cabo, y además aumentaba sus obligaciones como compositor, algo con lo que él estaba encantado, ya que le podía dedicar más tiempo a escribir obras nuevas. En concreto, se le exigía tener nuevas cantatas para la iglesia del palacio que debía presentar cada mes, y él lo que deseaba era poder escribir de forma regular para la iglesia en honor a Dios. Como hemos mencionado, era un devoto creyente. Unas semanas antes lo habían tentado con una nueva oferta de trabajo. Le habían propuesto el cargo de organista y director de música en la iglesia de Nuestra Señora de la localidad de Halle, en sustitución de Friedrich Wilhelm Sajo, que había sido maestro de Händel. Quizá esta oportunidad de empleo propició el ascenso de Bach para que no se marchara. Ya hemos dicho que su quinto hijo, Carl Philipp Emanuel, nació en ese 1714. El sexto llegó un año más tarde, en 1715, Johann Gottfried Benhard, que aunque también llegó a ser músico, es menos reconocido que sus hermanos porque tuvo un trágico final que luego os contaremos. En agosto de ese año de 1715, la corte de Weimar lloró la muerte del príncipe Juan Ernesto, aquel que había estado de viaje formativo por los Países Bajos. El joven compositor, fallecido con solo 18 años, había sido pupilo de Bach, quien transcribió algunos de sus conciertos para clave y órgano. Juan Ernesto falleció tras una larga enfermedad provocada por una infección en la pierna que se extendió por el resto del cuerpo. Tras su muerte, su hermano el duque Ernesto Augusto, con quien estaba muy unido, declaró un luto de 6 meses, hasta febrero del año siguiente. Se prohibió la música en todo el territorio del ducado, incluso en la iglesia, aunque en este caso se permitió transcurridos 3 meses desde el fallecimiento del joven. Se hizo una excepción a pocos días de cumplirse el periodo de luto, con la celebración de la boda del propio duque Ernesto Augusto con la princesa Leonor Guillermina de Anhalt-Köthen en enero de 1716. Se cree que fue obra de Bach la música de la cantata de bodas, cuyo texto corrió a cargo de Salomo Frank, aunque no podemos estar seguros porque no ha llegado a nuestros días. Esta boda ducal fue importante para Bach porque la novia, Leonor Guillermina, tenía un hermano, el príncipe Leopoldo de Anhalt-Köthen, que era un gran amante de la música y terminaría convirtiéndose en el jefe de Bach al año siguiente, en 1717. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Por qué decidió Bach marcharse de Weimar? Resulta que el puesto de maestro de capilla quedó vacante tras la muerte de Johann Samuel Dresser, pero el joven duque Ernesto Augusto, consciente de que las diferencias que mantenía con su tío Guillermo Ernesto le impedirían nombrar a Bach como sucesor del difunto, intentó una jugada para al menos impedir que se hiciera con el cargo el hijo del difunto, Johann Wilhelm Dresser, vicemaestro hasta entonces y el candidato de su tío para aquel puesto de máxima responsabilidad musical en Weimar. El plan de Ernesto Augusto fue ofrecer a Georg Philipp Telemann
amigo de Bach, el cargo de, según palabras del biógrafo Wolf, supermaestro de capilla, por el que Telemann asumiría el puesto de maestro de capilla en 3 cortes de Sajonia-Turingia, incluida la de Weimar. Al mismo tiempo, el joven duque le buscó a Bach una salida honrosa de aquella situación, colocarlo como maestro de capilla en la corte de su cuñado, Leopoldo de Anhalt-Köthen, quien por supuesto se mostró encantado de poder hacerse con los servicios de un músico de la reputación de Johann Sebastian. Este, que consideraba una injusticia que no lo hubieran designado para el puesto de maestro de capilla en Weimar y nunca permanecía impasible ante las decisiones injustas que lo afectaban, en agosto tomó una decisión drástica, sin consultar previamente con el veterano duque Guillermo Ernesto, a quien en esa época podía considerar no solo su patrón, sino prácticamente su dueño. Firmó el contrato como maestro de capilla en Köthen, localidad situada a unos 110 kilómetros de Weimar. Se iba a liar una buena. Pero antes de continuar con esa historia de la marcha de Bach de Weimar, os vamos a relatar un episodio muy singular que tuvo lugar por esas fechas, en el otoño de 1717. Bach, que aún seguía en su puesto en Weimar, fue uno de los protagonistas de un duelo musical que ha pasado a la historia y que lo enfrentó con un virtuoso del órgano y el clave llamado Louis Marchand. Este músico francés de 48 años llegó a la corte de Dresde, capital del electorado sajón procedente de París. Al parecer, Marchand era de carácter altanero y excéntrico, y hubo a quien se le ocurrió llamar a Bach, que tenía 32 años y cuya reputación iba en aumento, para bajarle los humos al galo. Ese alguien fue un violinista y compositor español-holandés. Unas fuentes dicen que nació en el Flandes español y otras que nació en España. Se llamaba Juan Bautista Volumier y era el maestro de conciertos en Dresde. Por lo visto, a Volumier, que tenía unos 47 años y de joven había cursado sus estudios musicales en Francia, le caía fatal el músico nacido en Lyon. Después de que Bach, que para nada era el típico fanfarrón, tuviera la prudencia de escuchar a escondidas a su oponente, ocasión que le proporcionó su amigo Volumier, aceptó retar a duelo al galo, siempre con mucha educación y diplomacia. Bach le aseguró a Marchand que estaba dispuesto a improvisar sobre cualquier pieza musical que él le propusiera y esperaba que el francés aceptara hacer lo mismo. Marchand aceptó el reto. ¿Y qué pensáis que ocurrió en aquel duelo musical? Bach llegó puntual al encuentro, organizado en la casa de un ministro de la corte de Dresde, el conde Fleming. Allí se habían dado cita la flor y nata de la corte de Dresde, hombres y mujeres, para presenciar el prometedor enfrentamiento. Pero definitivamente algo no iba bien, porque uno de los contendientes, Bach, llegó puntual a la casa del conde, pero el otro, Marchand, pasaba y pasaba el tiempo y no hacía acto de presencia, hasta que el conde mandó ir a buscar al francés para comunicarle que lo estaban esperando, por si se le había olvidado la cita. Sin embargo, el muchacho al que habían enviado a buscar a Marchand solo pudo volver con la noticia de que el músico galo se había marchado esa misma mañana de Dresde sin despedirse de nadie. Según las malas lenguas, asustado por la gran reputación de Bach en el terreno del virtuosismo y la improvisación. Así, el músico de Eisenach, que resultó ganador del duelo por la no comparecencia de su rival,
pudo aprovechar la ocasión para lucirse en solitario frente a aquellos espectadores de alta alcurnia entre los que se hallaba presente el mismísimo rey. Según se cuenta en el Obituario de Bach, aquella pequeña biografía escrita por Philippe Emanuel y Agrícola y publicada 4 años después de la muerte del maestro, el rey quiso premiarle con 500 táleros, una cifra que doblaba su salario anual en Weimar, que era el equivalente a unos 36.000 euros actuales. Pero debido a la falta de honradez de cierto sirviente que pensó beneficiar a su bolsillo en detrimento del músico, Bach quedó privado de aquel regalo y no llevó otra recompensa por sus esfuerzos, sino la honra de la victoria. Vamos, que le robaron aquella importante suma de dinero. ¿Y qué creéis que dijo Bach sobre su rival a la fuga? Elegante y sobrio, alabó las habilidades musicales como intérprete del virtuoso galo. Dijo de él que tenía reputación de ser un muy exquisito y muy capaz intérprete. De aquel episodio Bach no solo se llevó el honor de la victoria, sino también el incremento de su reputación, y además en la Real Corte de Dresde, un importante centro musical de Europa. Pero a su regreso a Weimar se encontró con un problema con el que no contaba. Como hemos dicho antes, estaba a la espera de incorporarse a su nuevo puesto como maestro de capilla en Köthen. Ya había firmado su nuevo contrato en agosto. Debió de sentir impaciencia porque los tiempos se dilataban en exceso para él. El duque Guillermo Ernesto no quería dejar ir a su músico estrella. Y por cierto, al final Telemann había rechazado el puesto de supermaestro de capilla. Y esa impaciencia impulsó a Bach a realizar al ducado de Weimar algún tipo de petición. Se cree que relacionada con su próxima marcha. El caso es que el duque Guillermo Ernesto, que estaba de uñas con él, no se lo tomó nada bien. Las relaciones entre ambos eran tensas precisamente por culpa de las buenas relaciones que Bach mantenía con el duque joven, con Ernesto Augusto, quien en 1715 le había subido el sueldo al músico de Eisenach para premiar el gran trabajo que hacía como intérprete y como compositor. Además, el maestro, como sabemos un virtuoso del teclado, interpretaba muchos recitales en el palacio del sobrino, lo que no se veía con buenos ojos desde el palacio del tío. El caso es que como resultado de la petición de Bach relacionada con su marcha a Köthen, a menudo se cuenta que fue por cambiar de trabajo sin pedir antes permiso a su patrón, algo que no estaba permitido en aquella época, el maestro terminó dando con sus huesos en la cárcel por orden del duque Guillermo Ernesto. El 6 de noviembre de 1717 fue confinado al despacho del juez del condado para su detención por empeñarse en forzar su dimisión y finalmente el 2 de diciembre fue liberado del arresto notificándosele el despido. Vamos, que lo metió en prisión por terco. Cerca de 4 semanas estuvo encerrado el maestro. Según el hijo de un alumno posterior de Bach, aprovechó el aburrimiento de aquellos días para escribir su Clave bien temperado, parte 1. Los expertos creen que es poco probable que iniciara y terminara en la cárcel la obra, pero sí puede ser que en aquellos días surgieran muchos de los preludios y fugas que la componen. Luego hablaremos de esta obra, pero de momento os dejamos con un extracto del preludio número 1 en Do mayor, BWV 846. Muchos lo relacionaréis con el Ave María de Bach-Gounod, porque resulta que este compositor romántico francés, Charles Gounod, diseñó una melodía para ser superpuesta sobre el
Preludio número 1 en Do mayor de Bach. Es, junto al Ave María del austriaco Franz Schubert, un tema habitual en funerales, bodas y fiestas de los 15 años. En Weimar vieron la luz muchísimas de las obras que compuso Bach para órgano, aunque dado lo que le gustaba improvisar, podemos estar seguros de que mucha de aquella música que nació de su mente no ha llegado a nuestros días. Pocas semanas después de su salida de la cárcel, dio inicio su etapa como maestro de capilla del príncipe de Anhalt-Köthen, puesto en el que permaneció desde los últimos días de 1717 hasta 1723. El músico de Eisenach, a los 32 años de edad, había alcanzado el cargo más alto al que se podía aspirar musicalmente hablando, maestro de capilla. Eso sí, Köthen era una ciudad modesta en cuanto a demografía, territorio y tradición musical, pero Bach al menos contaba con un jefe, el príncipe Leopoldo, con formación musical y que tenía en gran estima el genio de Bach. Asimismo, iba a poder trabajar con una orquesta, con unos músicos profesionales de un nivel muy superior al de los de Weimar. Bach era un maestro también colocando a los músicos de la orquesta y sabía sacar el máximo provecho a la acústica de cada lugar. Según la anécdota que nos dejó su hijo Carl Philipp Emanuel en una carta dirigida al biógrafo de Bach, Forkel, mi padre vino a visitarme a Berlín y le mostré la nueva ópera. Notó enseguida los puntos fuertes y los defectos en lo que concernía a escuchar la música. Le mostré el gran comedor. Subimos a la galería que rodea esta sala. Miró el techo y dijo sin buscar más que el arquitecto había concebido allí una obra maestra sin ser consciente de ello y sin que nadie se hubiera dado cuenta. Porque en efecto, si alguien hablaba muy bajito contra el muro de una esquina de la sala rectangular, otra persona situada en diagonal del otro lado y con el rostro vuelto contra ese muro podría entender cada palabra, mientras que nadie más podría escuchar, ni en el centro ni en ningún otro punto de la sala, lo que había dicho. El séptimo y último hijo que Bach tuvo con María Bárbara fue Leopold Augustus, que nació ya en Köthen en noviembre de 1718. Fue apadrinado por el mismísimo príncipe de Anhalt-Köthen, Leopoldo, de ahí su nombre. Sin embargo, el pequeño solo sobrevivió 10 meses. Al año siguiente, Bach intentó conocer en persona a otro de los grandes compositores de la historia, Georg Friedrich Händel. Ambos destacaron como máximos exponentes del barroco musical europeo, aunque se diferenciaban en muchas cosas, como por ejemplo en que Händel sentía predilección por la ópera, mientras que Bach no compuso ninguna. Los expertos piensan que porque ninguno de los mecenas que tuvo a lo largo de su carrera se interesó por el género. No es solo que ambos músicos fueran contemporáneos, es que nacieron en el mismo año 1685 e incluso el mismo mes, marzo, y llegaron a este mundo en localidades separadas por solo unos 150 kilómetros de distancia, Eisenach y Halle. Menuda coincidencia, ¿verdad? Seguramente pensaréis que lo más probable es que ambos llegaran a conocerse. Veremos
si fue así. En el verano de 1719, Bach tuvo noticia de que Händel se encontraba de visita en su ciudad natal, la vecina Halle, a solo 30 kilómetros de Köthen. Aquella era una gran oportunidad, porque Händel era una persona cosmopolita que vivía en Londres y, a diferencia de Bach, viajaba por toda Europa para mostrar su talento. Así que Bach se desplazó de inmediato a Halle para conocer en persona a su colega musical, ya que lo admiraba profundamente. Pero resulta que se cruzaron sin encontrarse, porque justo ese día Händel abandonó su ciudad natal. Este regresaría 10 años después para hacer una visita a su madre, y Bach, para entonces, como estaba enfermo, le pidió a su hijo mayor, Wilhelm Friedemann, que fuera a verlo para pedirle que le hiciera una visita. Por entonces ya vivía en Leipzig. Pero Händel se disculpó y dijo que no podía. Quizá no tenía tanto interés como Bach en aquel encuentro. Händel visitó de nuevo Halle en torno a 1752, pero para entonces Johann Sebastian Bach ya había fallecido. Así que estos dos genios nunca llegaron a conocerse en persona. Por cierto, igual muchos conocéis una de las obras más famosas de Händel, El Mesías, compuesta en 1741. Pero ¿sabíais que el himno de la Champions League de Tony Britten se basa en una pieza de Händel titulada Zadok el sacerdote? La obra de Händel suena así, interpretada por el St. Matthew Choir, dirigido por Damian Giromella. Pero volvamos a la época de Bach en Köthen. En 1720, tras regresar de un viaje de varios meses al extranjero con el príncipe Leopoldo, para que éste, dada su frágil salud, tomara las aguas en Karlsbad, en Bohemia, Bach recibió una trágica noticia. Su esposa, María Bárbara, de solo 35 años y con quien había compartido 12 años de matrimonio y tenido 7 hijos, había fallecido. Ya estaba incluso enterrada. Johann Sebastian se enteró nada más llegar a su casa. La sorpresa fue mayúscula, ya que la había dejado en un estado perfecto de salud. Se desconoce la razón de su fallecimiento. El músico se quedaba viudo y al cargo de 4 niños de entre 5 y 11 años. Como ya sabemos, 3 de sus hijos en común habían fallecido. Eso sí, contaba con la inestimable ayuda de su cuñada, Friedhelena, que seguía viviendo con ellos. El músico no tardaría en encontrar una segunda esposa, como veremos después. De Köthen datan obras instrumentales suyas, tan conocidas como el clave bien temperado, que antes hemos mencionado, las suites francesas, las sonatas y partitas para violín solo, las suites para violonchelo solo, los conciertos de Brandeburgo. Esta colección de 6 conciertos, cuya composición puede que iniciara en Weimar, pero llevó a cabo durante su estancia en Köthen, es una de sus obras más conocidas. En los conciertos de Brandeburgo o Brandenburgo podemos apreciar el virtuosismo instrumental de su creador. Bach los dio a conocer en marzo de 1721. Su nombre, Conciertos de Brandeburgo, se debe a que el compositor se los dedicó al margrave o príncipe Christian Ludwig de Brandeburgo, un ferviente melómano a quien había conocido 2 años antes, ya que el noble había mostrado un gran interés por su música. Tras la muerte del margrave, los conciertos se vendieron y las partituras no fueron redescubiertas en los archivos de Brandeburgo hasta 1849, casi un siglo después del fallecimiento de su autor.
El más popular de estos 6 conciertos es el número 3 en sol mayor, BWV 1048, en el que Bach dio protagonismo a los instrumentos de cuerda frente a los de viento. Este que vais a escuchar ahora es el primer movimiento, interpretado por la Advent Chamber Orchestra. También es súper conocido el tercer movimiento. Lo escuchamos de nuevo en los instrumentos de la Advent Chamber Orchestra. Siguiendo con los conciertos de Brandeburgo, algunos expertos consideran que Bach compuso una versión inicial del número 5 para aquel duelo con el francés Louis Marchand de 1717, ¿recordáis? Y que interpretó la pieza acompañado por 2 músicos de la corte de Dresde, un violinista y un flautista. Y es que en este concierto para re mayor, el clave alcanza un protagonismo que lo pone al nivel de los otros 2 instrumentos. Y si era cuestión de exhibirse con el clave,
sin duda podría hacerlo con esta pieza, hasta el punto de que en este primer movimiento podemos escuchar un solo del instrumento de teclado, preludio de lo que más adelante serían conciertos con partes de teclado para solistas. Escuchamos de nuevo a la Advent Chamber Orchestra. También de este periodo en Köthen son sus suites para violonchelo solo. Una de las más bellas es esta suite número 1 en sol mayor BWV 1007. Esta es una parte del preludio, interpretado por el músico español Pablo Casals, considerado uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos. Antes hemos mencionado que en el terreno del corazón Johann Sebastian Bach pronto iba a encontrar a una nueva pareja. Contrajo matrimonio con ella, que se llamaba Anna Magdalena Wilke, por amor, porque su casa y sus hijos estaban bien atendidos gracias a la presencia de su cuñada. Anna Magdalena y Johann Sebastian compartían además la pasión por la música. Ella era soprano y, como él, provenía de una familia de músicos. Su padre y su hermano eran trompetistas. Por parte de madre, Anna Magdalena era nieta de un organista y sus 3 hermanas estaban casadas con músicos. Además de recibir formación como cantante, se cree que también le enseñaron desde pequeña a tocar instrumentos de teclado y una vez casada con Bach, incluso recibió clases de él. No sabemos cuándo se conocieron exactamente ella y el maestro, ni dónde. Si fue en Weissenfels, donde vivían los padres de ella desde que en 1718 el progenitor empezó a trabajar como trompetista en esta corte, o si fue ya en Köthen. Pero desde luego no es nada difícil que una familia de músicos como la de Bach tuviera contactos con otra como la de Wilke. El caso es que la joven, que ya había trabajado como soprano en otros lugares, como la corte vecina de Anhalt-Zerbst, quizá fue allí donde la escuchó cantar Bach, se incorporó a la orquesta de Köthen, contratada por nuestro protagonista en el verano de 1721. Se convirtió en la primera mujer con empleo fijo en la orquesta de esta ciudad y, además, con un salario mayor que los de los otros músicos, solo superado por el sueldo del propio maestro de capilla. Según unas fuentes, según otras, había otro sueldo más por encima del de Anna Magdalena. Se casaron, ella con 20 años y él con 36, en diciembre de ese año de 1721, y ella continuó trabajando como cantante, ya que Fridolin se siguió ocupando de manera eficiente de la casa, con la ayuda de los sirvientes. A los 4 hijos del matrimonio anterior de Bach se unirían los 13 que dio a luz Anna Magdalena en los 19 años siguientes y a los que amamantaron nodrizas porque la soprano siguió activa al más alto nivel. Por desgracia, 6 de los pequeños morirían de manera prematura, unos recién nacidos
y otros con muy pocos años, igual que había pasado con 3 de sus medio hermanos nacidos del matrimonio anterior de Bach. Así, de los 20 hijos que tuvo en total el músico, 11 niños y 9 niñas, el de Eisenach sufrió el golpe de perder muy pronto a 9 de ellos. Entre 1723 y 1729 no hubo año en el que Ana Magdalena no estuviera embarazada. En ese periodo nacieron Christiana Sophia Henrietta, Gottfried Heinrich, Christian Gottlieb, Elisabeth Juliana Friederika, Ernestus Andreas, Regina Johanna y Christiana Benedicta. A partir de 1725 dejó de cantar en público de manera tan asidua como lo hacía antes, aunque continuó ayudando a su marido en sus labores profesionales, por ejemplo, como copista de sus partituras. En 1730 no hubo nacimientos fruto del matrimonio, pero a partir de 1731 llegaron a este mundo Christiana Dorothea, Johann Christoph Friedrich, Johann August Abraham, Johann Christian y Johanna Carolina. La más rezagada llegó en 1742, Regina Susana, año en el que el músico cumplió 57 años y Ana Magdalena los 41. Pero volvamos atrás. Habíamos dejado a la pareja de recién casados a finales de 1721, en Köthen. En el verano del año siguiente, falleció el compositor alemán del barroco Johann Kuhnau, que ocupaba el cargo de director de música y cantor de la Escuela de Santo Tomás en Leipzig, situada a unos 60 kilómetros de Köthen. El de cantor era un puesto de gran prestigio que otorgaba el ayuntamiento de la ciudad. Le ofrecieron primero el cargo al famoso Georg Philipp Telemann, como sabemos, amigo de Bach, pero tras pensárselo durante unos meses, declinó la oferta porque prefirió quedarse en Hamburgo. Bach, por su parte, se sentía cómodo en Köthen, pero desde el matrimonio del príncipe Leopoldo en diciembre del año 21 con Federica Enriqueta, princesa de Anhalt-Beamburg, el maestro empezó a notar que el interés de la corte por la música decaía por influencia de la joven de 19 años. El presupuesto destinado a la música, que ni mucho menos era la única afición de Leopoldo, empezó a verse limitado, quizás porque el príncipe pasaba por ciertos apuros económicos. Como ejemplo de ello, se había despedido a un violinista de forma disciplinaria, pero no había sido sustituido. Por otra parte, el príncipe, con quien Bach mantenía una relación muy buena, tenía problemas de salud, y el maestro sabía que eso constituía un importante riesgo para él, porque su puesto dependía de una sola persona. Además, según explica Wolf en su biografía, la escuela luterana de la localidad, a la que acudían sus hijos, dejaba bastante que desear. Y Bach quería que sus hijos, que según sus palabras parecían aficionados a los estudios, tuvieran formación universitaria, algo que podía ofrecerles la ciudad de Leipzig a sus 3 hijos varones mayores: Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel y Johann Gottfried Benhard. De hecho, los 3 fueron a la escuela de Santo Tomás y tuvieron después estudios universitarios, una formación a la que no había podido acceder su progenitor. Debió de ser una amalgama de todas estas motivaciones, lo que convenció a Bach de postularse para la cantoría de Santo Tomás a finales de 1722. Lo consiguió, aunque el proceso fue complicado. Tuvo por principal rival a Christoph Graupner, que en su época era uno de los compositores más famosos junto a Händel y Telemann, y había sido alumno del anterior cantor, Kuhnau, en Leipzig. Por su parte, Bach desde luego tenía credenciales más que de sobra como director de música y de orquestas vocales e instrumentales, pero pese a que había estudiado en la prestigiosa Escuela de San Miguel de Luneburgo, no tenía formación universitaria, y todos los cantores anteriores a él desde el siglo XVI sí la habían tenido, como el propio Graupner.
Además, tampoco había trabajado como maestro en una escuela, aunque la enseñanza desde luego no le era ajena. Desde años atrás venía dando clases privadas a pupilos y había escrito él mismo obras que servían de guía para que sus alumnos aprendieran a tocar instrumentos de teclado. No hay más que echar un vistazo a El clave bien temperado, nombre con el que se conoce el conjunto de 2 ciclos de preludios y fugas compuestos por Bach en todas las tonalidades mayores y menores. Esta colección, con 48 preludios y fugas, tiene un carácter no solo musical, sino también teórico y didáctico para ayudar a los estudiantes a explorar el rango completo del sistema tonal. Fue en torno a 1722 cuando Bach concluyó y compiló el primer volumen, los primeros 24 preludios y fugas, que no fue impreso hasta mucho después de la muerte del músico en 1801. El segundo volumen lo compilaría en 1744. Aquí podemos escuchar el preludio número 1 en Do mayor, BWV 846, del que antes os ofrecimos un fragmento. Por esas fechas de 1722 o 1723, concluyó la Aufrichtige Anleitung, hoy conocida como las Invenciones y Sinfonías, una colección de 30 composiciones breves para teclado que escribió para que fueran ejercicios que pudieran hacer sus alumnos y que ejemplificaba el arte de inventar y desarrollar ideas musicales. Las 15 invenciones las compuso en Köthen y las 15 sinfonías probablemente en el inicio de su etapa ya en Leipzig. En uno de los manuscritos autógrafos de esta obra, el propio Bach la describió así: honesta guía que enseñará a los amantes del clave y especialmente a aquellos que desean instruirse en él, un método sencillo para llegar a tocar limpiamente a 2 voces. Esta es su sinfonía número 10 en sol mayor, BWV 796, interpretada por el pianista estadounidense Randolph Hawkinson.
Vamos, que no podía haber dudas sobre las capacidades del genio musical también como profesor, ya que estaba muy interesado no solo en buscar nuevos retos musicales para sí mismo, sino en enseñar a otros. Como mencionamos, su propia esposa estaba entre sus alumnos. Por cierto, que a ella le regaló para que aprendiera a tocar el clave, el que hoy conocemos como Cuaderno de Anna Magdalena Bach, que consta de 2 cuadernos de notas manuscritos por el propio Johann Sebastian, uno de 1722 y el otro de 3 años más tarde. Mientras que en el primero encontramos solo obras de Bach, el segundo incluye también composiciones de otros músicos de la época. Precisamente eso ha dado lugar a algunas confusiones, porque en este último cuaderno, la conocida pieza Minueto en Sol Mayor, incluida como una obra anónima, se le atribuyó al propio Bach hasta 1970, cuando se llegó a la conclusión de que en realidad había sido escrita por el organista y compositor alemán Christian Petzold. ¿Sentís curiosidad por saber cómo suena? Seguro que la habéis escuchado muchas veces. En honor a la verdad, si Johann Sebastian Bach consiguió el puesto de cantor en Leipzig, fue porque Graupner, su principal rival, a quien habían elegido de antemano, se quedó fuera de la competición, ya que su patrón, el landgrave Ernesto Luis de Hesse-Darmstadt, no aceptó la renuncia de su maestro de capilla. En cambio, el príncipe Leopoldo sí le concedió la libertad a Johann Sebastian. En mayo de 1723, Bach se marchó a Leipzig y su buena relación con el príncipe de Köthen, que se quedó viudo un mes antes tras la muerte de su joven esposa, se perpetuó hasta los últimos días del noble, que tampoco tardaron en llegar. Bach conservó el título de compositor de la corte en Köthen y a menudo regresó allí para actuar como músico invitado. En Leipzig, Bach se convirtió en el responsable de la música de las 4 iglesias principales de la ciudad, incluidas las 2 más importantes, la de Santo Tomás y la de San Nicolás. Aparte de proporcionar música para los servicios religiosos, el cantor debía dirigir el coro y enseñar música, práctica coral, lecciones de canto e interpretación musical, y latín a los jóvenes aceptados en la escuela. Poco después de su nombramiento en Leipzig, en esa primavera de 1723, vio la luz una de sus grandes obras vocales, el Magnificat en re mayor, BWV 243, escrita para un coro a 5 voces y orquesta. Es una de las pocas obras de Bach que se basa en un texto en latín, igual que su mítica y posterior Misa en si menor. Aquí podemos escuchar el Glory Patri, interpretado por el grupo musical neozelandés The Tudor Consort.
También en su primer año en Leipzig escribió la cantata BWV 147, cuyo título significa en español Corazón y boca y obras y vida. El 10º movimiento de esta cantata, en español Jesús, alegría de los hombres, es una de las piezas más famosas de la música clásica. Vamos a escucharla interpretada por la orquesta Gli Armonici. Johann Sebastian y su familia se instalaron en una vivienda amplia de la Escuela de Santo Tomás, y sus hijos Wilhelm Friedemann y Carl Philipp Emanuel ingresaron en dicho centro de enseñanza. En febrero de 1724 nació ya en Leipzig el segundo de los hijos que tuvo con Anna Magdalena, Gottfried Heinrich, y un mes después, el Viernes Santo de 1724, se interpretó La Pasión según San Juan, BWV 245, en su primera versión, la primera pasión que el maestro escribió como cantor en Leipzig. En 1727, también en Viernes Santo, estrenó la primera versión de su Pasión según San Mateo. Bach llegó a componer 4 o 5 pasiones para los servicios del Viernes Santo, en las que intentó representar el sufrimiento y la muerte de Jesucristo. Decimos 4 o 5 porque hay una, la de San Lucas, que se le solía atribuir, pero hoy se considera apócrifa. De las que seguro son de su autoría, solo las de San Juan y San Mateo han llegado a nuestros días. Esta última, de hecho, es la cúspide de las obras vocales que compuso el maestro para las iglesias de Leipzig y que, sin embargo, para la prensa de la época, no mereció ni una sola línea en sus periódicos. El aria número 39, Apiádate de mí, Dios mío, es una de las partes más hermosas. Suena así de maravillosa, interpretada por la orquesta estadounidense del Bach Collegium San Diego, dirigida por el maestro Rubén Valenzuela, con el violinista Martin Davids como primer violín y el contratenor Jay Carter en la parte vocal.
Y hablando de pasión y muerte, unos meses antes, en el verano de 1726, Bach y Anna Magdalena habían tenido que enterrar a su primera hija, Christiana Sofía, con solo 3 años. En octubre del año siguiente nació un nuevo hijo de ambos, Ernestus Andreas, pero también lo perdieron apenas un par de días después. En 1728 volvieron a sufrir la pérdida de otro hijo, Christian Gottlieb, con 3 añitos, cuando Anna Magdalena estaba en los últimos días previos a dar a luz a su nueva hija, Regina Johanna. Durante los años posteriores a su llegada a Leipzig, Bach siguió actuando como músico invitado en otras localidades, como Weissenfels, con motivo de los cumpleaños del duque Christian, Dresde, con recitales de órgano en sus principales iglesias y en la corte, y por supuesto en Köthen, donde también solía actuar con su esposa. En Köthen falleció en noviembre de 1728 su antiguo patrón, el príncipe Leopoldo, cuando estaba a punto de cumplir 34 años. Bach le rindió un sentido homenaje en los funerales que se celebraron en su honor, componiendo y ejecutando él mismo una cantata fúnebre conocida como Köthener Trauermusik. Por desgracia, esta composición no ha llegado a nuestros días, pero sí se sabe que para escribirla el maestro reutilizó música, como era habitual en él, de por ejemplo la Pasión según San Mateo. Poco después de la muerte del príncipe, el duque Christian de Sajonia-Weissenfels nombró a Bach maestro de capilla de su corte. Precisamente Anna Magdalena, su segunda esposa, era hija de un trompetista en esta corte de Weissenfels. En la primavera de 1729, su hijo Wilhelm Friedemann inició en Leipzig sus estudios universitarios, como siempre había sido deseo de Bach. Por esas fechas, el músico de Eisenach asumió el cargo de director del prestigioso Collegium Musicum de Leipzig, una sociedad musical que había sido refundada por Telemann y que estaba compuesta sobre todo por estudiantes universitarios que tocaban música vocal e instrumental por placer. Bach compuso varios conciertos para las presentaciones semanales que tenían lugar cada viernes por la noche en el Café Zimmermann, así como para conciertos extraordinarios que llevaban a cabo. Se cree que para el Collegium Musicum compondría en torno a 1734 la cantata del café, BWV 211, que cuenta la historia de un comerciante rico que no desea que su hija tome café, bebida que entonces estaba muy de moda entre los burgueses de Leipzig, porque la considera una bebida perniciosa. Pero la joven no está por la labor de obedecer a su progenitor. Vamos, la típica lucha entre dos generaciones. La letra de esta cantata secular fue compuesta por el poeta alemán Christian Friedrich Heinrici, más conocido por su seudónimo de Picanda, libretista de muchas de las obras de Bach, en especial de las cantatas que escribió en Leipzig. Se trata de una obra cargada de ironía y humor, que se distingue porque no es como la mayoría de las cantatas seculares que compuso Bach y que eran un homenaje a las autoridades. En la cantata del café, la joven protagonista, Lisgen, dice cosas como «¡Qué dulce sabe el café! Es más delicioso que 1000 besos y más suave que el vino moscatel. Si alguien quiere mimarme, que me sirva un poco de café». El padre, el señor Slendrian, la amenaza con no permitirle salir a la calle, con no dejarle que se compre más ropa, pero ninguna de ellas funciona. La joven no da su brazo a torcer. Pero entonces el progenitor le asegura que no se casará hasta que deje el café. Es lo único que convence a la joven para cambiar de idea, pero le exige a su padre que le busque esposo enseguida y que el matrimonio se celebre lo antes posible. Sin embargo, la respuesta de Lisgen tiene truco, porque al mismo tiempo y en secreto hace correr la voz de que solo aceptará a un novio que una vez casados le permita tomar todo el café que ella quiera, incluso antes de irse a la cama. Aquí podéis ver y escuchar un extracto de esta cantata interpretada por la Philharmonia Baroque Orchestra de San Francisco, dirigida por Richard Egar, con Nola Richardson como soprano
y Cody Quarrelbaum como bajo barítono. Por si queréis ver la interpretación completa, os dejaremos el enlace a esa grabación abajo, en la descripción de nuestro vídeo. Nun, folge, was dein Vater spricht. In allem, nur den Kaffee nicht. Wohlan, so musst du dich bequemen, aus niemals einen Mann zu nehmen. Ach ja, Herr Vater, einen Mann. Ich schwöre, dass es nicht geschieht. Bis ich den Kaffee lassen kann. Nun, Kaffee, bleib ich immer liegen. Herr Vater, hört, ich trinke keinen nicht. So sollst du endlich einen kriegen. Volviendo a la vida de Bach, la muerte no tardó en volver a visitar su hogar. En 1729 falleció su cuñada, la tía Friedhelena Margarita, que tenía 53 años y había cuidado de la familia durante más de 2 décadas. A los pocos meses, en ese ciclo continuo que es la vida, nació otra pequeña, Christiana Benedicta, pero murió muy pronto. Como ya habéis visto, fue habitual que se juntaran nacimientos con entierros. En junio de 1732 nacería un nuevo hijo de Bach, Johann Christoph Friedrich, y 2 meses después fallecería con 1 año Christiana Dorothea. El Viernes Santo de 1730 se representó la Pasión según San Lucas BWV 246, de autor anónimo con añadidos de Bach, y al año siguiente, por esas mismas fechas, representó la Pasión según San Marcos. Se cree que también de esta época es su suite orquestal número 3 en re mayor, BWV 1068. Vamos a escuchar un fragmento del segundo movimiento, su popular aria. Bach andaba con la idea de abandonar Leipzig entre ceja y ceja, y así se lo explicó en octubre de 1730 a su amigo de juventud Georg Edman, a quien escribió en estos términos en una de las pocas cartas que se conservan del músico. Es una pena que nos hayan llegado muy pocas misivas de Bach, porque nos darían muchos más datos de su biografía y de su personalidad de los que tenemos hoy. En dicha carta, el músico de Eisenach, que entonces tenía 45 años, decía así: «El empleo en la cantoría de Santo Tomás no es en ningún sentido tan lucrativo como me lo habían descrito». Y es cierto, ganaba mucho menos dinero del que le habían insinuado sus jefes que ganaría. Asimismo, se quejaba en esa misiva de que sus patrones apenas tenían interés real en la música. «Debo vivir entre casi continuas vejaciones, envidias y persecuciones. Por consiguiente, me veré obligado a buscar fortuna en otro lugar, con la ayuda de Dios». Porque, además, el coste de la vida en Leipzig era mucho más alto, de manera que el salario le daba mucho menos de sí allí que en Köthen. Efectivamente, tenía sus más y sus menos,
con sus jefes, las autoridades de Leipzig, a quienes solicitaba mejoras no solo en sus propios ingresos, sino también en los salarios de sus músicos, quienes, preocupados por tener que ganarse el pan, tenían que actuar en bodas y otros eventos privados y no podían pensar, según palabras del maestro, en hacer sus progresos, en seguir perfeccionando sus habilidades musicales. Bach, que ya era perro viejo, no dudaba en comparar la situación de sus instrumentistas con la de los afortunados músicos de Dresde. Por supuesto, su intención era picar a sus patrones, sin demasiado éxito, la verdad. De hecho, estos le buscaban las cosquillas poniendo pegas a que tirara de un suplente para dar sus clases de latín en la escuela de Santo Tomás, de manera que, según ellos, atendía de manera insuficiente a sus funciones. Nada más lejos de la realidad. La jornada de trabajo de Bach se iniciaba a las 5 de la mañana y trabajaba durante 15 horas al día, mucho más que en Weimar y en Köthen. Producir una cantata a la semana no era algo baladí. Dedicó mucho esfuerzo a la cantoría de Santo Tomás, algo que, como no es poco común ni entonces ni ahora, sus jefes no supieron apreciar. Además de recibir críticas, ni siquiera le sacaba tanto trabajo el rendimiento económico que le habían prometido. De hecho, Bach, que parecía tener una mente empresarial, decidió ampliar sus negocios. Se fue haciendo con una gran colección de instrumentos, claves, espinetas, violines, violas, violonchelos, laúdes, y algunos de ellos tenían un uso doméstico de la familia, para enseñar a sus alumnos y completar los instrumentos que empleaban en el collegium y en la iglesia. Pero otros, sobre todo los de teclado, los solía poner en alquiler para sacarles un rendimiento económico. Se conserva una carta en la que Bach muestra su enojo, porque tras varios meses no le habían devuelto un clave que había alquilado. Asimismo hizo de intermediario en la venta de instrumentos, un trabajo por el que ingresaba una comisión con cada transacción, y conseguía ingresos extras también de vender libros de música, como los volúmenes de su serie Klavierübungen, que podría traducirse como ejercicios para teclado, que Bach compuso a lo largo de su vida y que publicó en 4 partes entre 1731 y 1742, así como obras de sus hijos, estudiantes y colegas. En su serie Klavierübungen está incluido el concierto italiano BWV 971, que incluye 3 movimientos y fue publicado en 1735 como primera mitad de la segunda entrega del Klavierübungen. Aquí podéis escuchar a la clavecinista estadounidense Martha Goldstein interpretando el tercer movimiento de este concierto. En aquellas fechas había quedado vacante el lucrativo puesto de maestro de capilla de la corte de Dresde, pero Bach era consciente de que le faltaba preparación en ópera italiana para optar al cargo. A menudo viajó el músico de Eisenach a esta ciudad para ir a la ópera, a donde acudía con su hijo Friedemann. El biógrafo Forkel cuenta que días antes de la partida solía decir en tono de broma: «Friedemann, ¿por qué no vamos a escuchar otra vez las amables cancioncillas de Dresde?» Hay quien ve cierto menosprecio en las palabras de Bach, pero otros señalan que una broma así nunca la habría soltado delante de alguien que no fuera su hijo. Bach tiene fama de haber sido un tipo de carácter, de mal carácter. Y es cierto que en una ocasión sabemos que le arrojó su peluca a un alumno que le estaba molestando. No debía de ser de personalidad fácil, porque alzó siempre la voz cuando se consideraba víctima de una injusticia, y sin duda era una persona testaruda.
pero tampoco son muchos los episodios que reflejen una personalidad exaltada, de manera que quizás sea exagerado decir de él que era una persona conflictiva. De hecho, en la casa del músico y de Anna Magdalena solía reunirse mucha gente, más allá de su numerosa familia, y es que a menudo allí recibían incontables amigos y colegas músicos. Así, según explicaba uno de sus hijos, ningún maestro de música podía pasar por este lugar, Leipzig, sin conocer a mi padre y sin ser escuchado por él. Desde luego es cierto que el músico de Eisenach no se arredraba en los enfrentamientos. En el verano de 1736, cuando tenía 51 años, inició uno con el rector de la escuela de Santo Tomás, el teólogo y filólogo Johann August Ernesti, que en los años previos había sido padrino de varios de sus hijos. Pero resulta que Ernesti defendía públicamente y de forma bastante vehemente que debía reducirse la importancia de la música en las escuelas de la ciudad, lo que suponía mermar las atribuciones del cantor, ya que él era el responsable de la educación musical de los estudiantes. Las diferencias entre ambos fueron creciendo y en 1736 aquel enfrentamiento se enconó aún más, después de que se pelearan porque Ernesti se creyó en el derecho de elegir a un estudiante, a un tal Johann Gottlieb Krause, para ocupar un puesto importante entre los alumnos, el de prefecto general. Bach creía que aquel nombramiento dependía del cantor y no del rector, y para nada le gustaba la elección de Krause, a quien consideraba una persona sin talento, con una habilidad musical muy pobre. Según el cantor, Krause ni siquiera era capaz de seguir el compás con precisión en los dos tipos principales de tiempo. Según Ernesti, Bach llegó a perseguir al prefecto Krause hasta más allá del coro con gran griterío y estrépito. El rector, lejos de recular, ordenó a los estudiantes de la escuela de Santo Tomás, bajo pena de azotaina, que no se les ocurriera obedecer las órdenes de Bach. El músico de Eisenach defendió sus derechos con tenacidad y llevó el caso incluso ante la corte de Dresde. En noviembre de 1736, el rey Augusto III, a quien Bach había dedicado su Missa Brevis en 1733 y que era uno de los principales mecenas de las artes de aquella época, lo nombró compositor de la corte real polaca y del Principado de Sajonia. Este título en Dresde lo protegió frente a los ataques que recibía en Leipzig, de manera que al año siguiente esta corte le dio la razón en su enfrentamiento con Ernesti e invitó al consistorio a tomar las medidas oportunas. El rector Ernesti, a raíz de aquella pelea con Bach, cuando se encontraba con un alumno que estaba ensayando con su instrumento, le solía decir: ¿tú también quieres ser violinista de taberna? En tono despectivo. De escenas como la persecución del prefecto Krause, con gran griterío y estrépito, cabe deducir, según explica el biógrafo Wolf, que Bach era impaciente, a menudo inflexible y colérico cuando lo sacaban de sus casillas. Era relativamente pacífico si lo molestaban de manera personal, pero según recoge Wolf en su biografía, se convertía en un hombre muy diferente cuando lo atacaban en su arte, que para él era sagrado, y entonces se enfurecía y en su cólera daba rienda suelta a las más violentas expresiones. Curiosamente, sus 4 hijos músicos siguieron caminos diferentes del suyo en cuanto al estilo musical, siempre con el beneplácito paterno, lo que da muestras de que Bach no debía de ser de carácter intransigente. Friedemann fue un gran organista. Carl Philipp Emanuel está considerado uno de los fundadores del estilo clásico, y Johann Christian, que nació en el 35 cuando su padre ya tenía 50 años y llegó a dejar una extensa obra musical, llegó a ser el más famoso de los 3. Este último, conocido como el Bach de Londres y de Milán, y Carl Philipp Emanuel, conocido como el Bach de Hamburgo, se hicieron más famosos en vida
que su propio padre y maestro. Y es que nuestro protagonista nunca obtuvo mientras vivía el reconocimiento internacional que habría merecido, principalmente porque nunca quiso viajar como sí hicieron otros grandes intérpretes y compositores de su época, como Händel y Telemann. Pero es que a él le tiraba más una vida apacible y tranquila en su hogar. Precisamente en el año del nacimiento de Johann Christian compuso Bach su concierto para 4 claves en la menor, BWV 1065, que se basa en una transcripción de la obra de otro autor. ¿De quién?, os preguntaréis. De Antonio Vivaldi, de su concierto para 4 violines en si menor, RV 580. Por ello, los 3 movimientos de esta obra están en la misma tonalidad, algo inusual en un concierto de Bach, pero no en uno del compositor italiano. Bach hizo una adaptación para 4 claves y orquesta de cuerdas. Podemos disfrutar aquí de la interpretación del grupo español de música antigua La Tempestad, bajo la dirección artística de Silvia Márquez, a quien acompañan al clave Alfonso Sebastián, Javier Núñez y Javier Artigas. Volviendo al tema de sus hijos, no podemos olvidarnos de Johann Gottfried Benhard, que también fue músico y en 1735 consiguió el puesto de organista de Santa María de Mühlhausen. Menos de 2 años después abandonó el cargo para ocupar otro similar en la iglesia de San Jacobo, en Sangerhausen. Si recordáis, un empleo que Bach había solicitado en su juventud, pero sin éxito porque se lo dieron a un enchufado. Johann Gottfried Benhard tenía mucho talento tocando el órgano, pero era como una nota discordante en la familia, bala perdida que hizo sufrir bastante a su padre. Y es que en la primavera de 1738 desapareció misteriosamente sin decir nada a nadie. Ni siquiera su progenitor sabía a dónde había ido. Lo que sí sabía Johann Sebastian es que Johann Gottfried Benhard había dejado deudas allá por donde había pasado. Pedía dinero prestado y no lo devolvía. Y fue él, que para entonces tenía 53 años, quien tuvo que ir resarciendo a los indignados prestamistas. El propio Bach lo llamó su hijo pródigo. Se sabe que en enero de 1739, Johann Gottfried Benhard dejó la música para matricularse en Derecho en la Universidad de Jena, en el Ducado de Sajonia-Weimar. Sin embargo, el joven con tan solo 24 años falleció ese mes de mayo debido a unas fiebres altas. No sabemos nada más de su muerte y por desgracia tampoco nos ha llegado la música que seguramente llegó a componer. Esta nueva pérdida de Johann Sebastian Bach no le impidió seguir creando. Y ese mismo año de 1739 vio la luz la Suite Orquestal número 2 en si menor, BWV 1067, que coincidió con el regreso de Bach a la dirección del Collegium Musicum, tras haberse tomado un descanso de 2 años, probablemente porque la fatiga de tanto trabajo le pasó factura. De hecho, abandonaría definitivamente el puesto 2 años después, en 1741. Esta suite orquestal, pese a llamarse número 2, fue la última de las 4 que compuso y es probablemente la última música orquestal que escribió. El flautista debe hacer alarde de sus excelentes habilidades musicales
hasta el mismo final, cuando llega la traca definitiva con la interpretación de la Badinerie. Seguro que a muchos os suena la melodía. Dos años más tarde, en 1741, concluyó otra de sus obras más conocidas, las Variaciones de Goldberg, BWV 988, que compuso para el conde Hermann Karl von Keyserlingk de Dresde. Son un compendio del arte contrapuntístico de varios siglos. ¿Alguno sufrís de insomnio? Pues estas variaciones podrían ayudaros a conciliar el sueño, ya que con ese propósito las compuso Bach, debido a que el noble alemán no podía dormir bien por las noches. El nombre Goldberg hace referencia al apellido de un destacado alumno de Bach que trabajaba para el conde y que era quien se encargaba de interpretar esta música desde la antecámara del dormitorio del conde para propiciar su descanso. Von Keyserlingk le solía pedir al joven clavecinista: «Señor Goldberg, toque una de mis variaciones». Lo cierto es que debió de funcionar este hipnótico musical, porque el aristócrata pagó a Bach con una copa de oro llena a rebosar de luises de oro, el equivalente a casi el sueldo de un año del músico como cantor de Santo Tomás. Seguramente fue el trabajo mejor remunerado de su carrera. Las variaciones Goldberg fueron publicadas en ese 1741 como cuarta y última parte de su serie Clavier Übung. Por tanto, es una de las pocas obras que el compositor publicó en vida, ya que la mayoría se difundió y conservó de forma manuscrita. Las variaciones Goldberg se componen de un tema único, llamado aria, 30 variaciones y un reprise del aria o aria da capo, que es lo que vamos a escuchar ahora, interpretada por la pianista germano-japonesa Kimiko Isisaka, en el marco del proyecto Open Goldberg Variations. Al año siguiente, Bach completó el arte de la fuga, un tratado práctico sobre el contrapunto fugado que luego revisaría y complementaría en profundidad durante los siguientes años, hasta 1749. El de Eisenach, como persona extremadamente perfeccionista, no dudaba en embarcarse en procesos de revisión de sus composiciones que parecían no tener fin nunca, todo con el objetivo de mejorar sus obras. En 1745, entre finales de noviembre y el día de Navidad, las tropas prusianas ocuparon Leipzig en el marco de las guerras de Silesia. Uno de los hijos mayores de Bach,
Carl Philipp Emanuel trabajaba como clavecinista desde hacía 5 años en la orquesta de la corte del rey de Prusia, Federico II el Grande, en Berlín. Durante ese tiempo, en varias ocasiones, le trasladó a su padre que el monarca, gran exponente del despotismo ilustrado y un apasionado de la música, deseaba que lo visitara. Pero Johann Sebastian se negaba porque andaba desbordado de trabajo y probablemente también porque no quería desairar a sus patrones, el ayuntamiento de Leipzig, con aquella visita por la reciente ocupación que la ciudad había sufrido por parte de dicho rey. Bach era un hombre cauteloso. Al final, ante la insistencia de su hijo, terminó accediendo a realizar esa visita en mayo de 1747, acompañado de su hijo mayor, Wilhelm Friedemann, que entonces ya tenía 36 años y era organista en Halle. Porque además, Carl Philipp Emanuel, que se había casado con una berlinesa, había tenido un hijo y Johann Sebastian quería conocer a su nuera y a su nieto. Así se fraguó el encuentro entre el más grande estadista de su tiempo, Federico II el Grande, con uno de los más grandes músicos de la historia. En aquella época, en la corte prusiana, todas las tardes se tocaba un concierto privado en el que el propio rey formaba parte de la orquesta. Él tocaba la flauta y al parecer lo hacía bastante bien. Forkel cuenta en su biografía sobre Bach que justo una tarde en la que el soberano, que entonces tenía 35 años, ya se había reunido con sus músicos para tocar, le llegó la noticia de que entre los extranjeros que acababan de llegar a Berlín se encontraba el viejo Bach, como lo llamó el rey, ya que así lo distinguían de sus hijos músicos. Federico II de Prusia lo envió a buscar de inmediato. No le dejó al maestro de 62 años ni tiempo para cambiarse de ropa tras aquel largo viaje de más de 14 horas, algo muy poco habitual en aquellos ambientes donde el protocolo se respetaba siempre. Federico II se olvidó hasta de su propio concierto. En su recién estrenado Palacio Rococó de Sanssouci, en Potsdam, que está cerca de Berlín, hizo pasar a Bach por todos sus pianofortes, ni más ni menos que 15 había comprado a Gottfried Silbermann, constructor alemán de instrumentos de teclado. El rey hizo improvisar en cada uno de ellos al músico de Eisenach, que en vida fue más reconocido por su capacidad de improvisación con los instrumentos de teclado que por su inmenso talento como compositor. Por ello, el rey le retó a improvisar sobre un tema que el propio monarca había compuesto, titulado El tema real. Algunas fuentes ponen en duda que fuera obra del monarca, dada su complejidad y estilo. El caso es que Bach respondió al desafío de forma extraordinaria, con una fuga a 3 voces, pero entonces Federico II se lo puso aún más difícil. Le pidió que improvisara a 6 voces sobre ese mismo tema, algo que era extremadamente complicado. En ese momento no fue posible hacerlo sobre el tema escrito por el monarca porque requería de tiempo de preparación, así que Bach eligió un tema él mismo y lo interpretó de forma magnífica, ante el asombro de todos los presentes, del soberano y el resto de músicos. De todas maneras, el de Eisenach no se quedó con la espina de no poder satisfacer la petición del monarca. Así se inspiró en el tema de Federico II el Grande para desarrollar su ofrenda musical, BWV 1079, una colección de 2 fugas a 3 y 6 voces, 10 cánones y una sonata en trío que dedicó al monarca prusiano. Así suena un extracto de esta obra interpretado por La Tempestad, con los brillantes músicos Guillermo Peñalver a la flauta, Pablo Prieto al violín, Guillermo Turín al cello y Silvia Márquez al clave.
Si hay un compositor que ha demostrado ser un maestro del contrapunto polifónico, ese ha sido Bach. Era prodigiosa su habilidad manejando esta técnica musical, en la que aparecen varias melodías independientes simultáneas y que en aquella época se consideraba ya pasada de moda, en contraposición con la moderna y virtuosa inventiva melódica de músicos como Händel, que se basaban principalmente en la homofonía, donde una voz concentra el interés melódico de la música. Aquel viaje a Potsdam fue el último de Bach. Por cierto, y hablando de los pianofortes que tocó el maestro allí, resulta que el músico de Eisenach no solo asesoró en cuestión de órganos, como experto que era, sino que participó en el desarrollo de instrumentos de teclado, como el clave laúd, que era muy parecido al clave, pero que en lugar de presentar cuerdas de metal, las tenía de tripa y sonaba muy parecido a un laúd, y en el del pianoforte, instrumento de cuerda percutida con teclado que sucedió al clavicordio y es el antepasado del piano del siglo XIX. A diferencia de lo que sucedía con el clave, con el pianoforte el músico podía variar las dinámicas de forte a piano, es decir, que las teclas sonaran a diferente volumen, algo revolucionario. Gottfried Silbermann, el que vendió los 15 pianofortes a Federico II de Prusia, trabajó a comienzos de 1830 en la mejora del diseño original de este instrumento musical, que era del italiano Bartolomeo Cristofori. Silbermann construyó en esos años 2 pianofortes y Johann Sebastian probó uno de ellos. Pese a que al maestro de Eisenach le gustó el timbre del instrumento, criticó que fuera demasiado débil en el registro agudo y de pulsación demasiado dura. Silbermann se tomó bastante mal aquella valoración negativa, ya que no soportaba que le sacaran ningún defecto a sus trabajos, según relató uno de los pupilos de Bach, Agrícola, el coescritor de su obituario. Por lo visto, el organero siguió enfadado con Bach durante mucho tiempo. Sin embargo, su orgullo no le impidió ver que el compositor en realidad estaba acertado en su crítica, así que decidió ponerse manos a la obra para solventar los defectos que Bach le había encontrado al instrumento. Y no fue un trabajo de días ni meses, sino de años. A mediados de 1740 presentó su versión mejorada y se lo presentó de nuevo a Bach, que esta vez, según Agrícola, le dio su total aprobación. Debido a las pocas cartas que se conservan del maestro, no podemos conocer mucho de su yo interior, excepto lo que su música y algunos de sus actos nos dicen de él. En cuanto a su aspecto físico, si habéis visto el documental que preparamos sobre la vida de Miguel de Cervantes, ya sabréis que no existe ningún cuadro real del escritor español. El caso de Bach no es tan extremo, pero casi. Hay un retrato innegablemente auténtico de él, pintado más o menos por esta época, en 1746, por el alemán Elias Gottlob Hausmann. Por si os lo estáis preguntando, la partitura con 3 líneas que podemos ver se corresponde con el canon triple a 6 voces, BWV 1076, que suena así. Y no vemos instrumentos en el cuadro porque, al parecer, Bach prefirió que se destacara su faceta como compositor, en detrimento de su gran fama como intérprete virtuoso. Luego hay otros, como por ejemplo este, adquirido en 2014 por el Bachhaus, el Museo de Bach en Eisenach, su ciudad de nacimiento. Es un original de la primera mitad del siglo XVIII y durante mucho tiempo se creyó
desaparecido. Se sabía de la existencia de esta obra por una carta que Carl Philipp Emanuel mandó al biógrafo de su padre Forkel. «El retrato de mi padre está pintado al pastel», explicaba el músico y propietario del cuadro. «Lo hice traer aquí desde Berlín por agua, en barco, porque estos cuadros con colores secos pueden dañarse si los transportas en un carruaje». También hay otros retratos famosos de Bach, como el de J. Jacob Ille, pintado en torno a 1720, cuando era maestro de capilla de Köthen, o el de J. E. Rentsch, pero se cree que el único que muestra de manera fidedigna cómo era Bach es el de Haussmann, mientras que los otros serían más bien producto de la imaginación de los artistas que los pintaron. En sus últimos años, Bach también completó otra de sus obras más famosas, la Misa en Si menor, BWV 232. Para ello usó composiciones antiguas como el Sanctus de 1724 y la Missa Brevis de 1733 que dedicó al rey de Polonia. En 1817, el crítico musical y editor suizo Hans-Georg Nägeli calificó esta misa como la obra musical más grande de todos los tiempos y de todos los pueblos. Aquí podemos escuchar un extracto de Gloria in Excelsis Deo, interpretado por Cantata Singers, coro y conjunto orquestal estadounidense, fundado en 1964 en Boston para interpretar y preservar las cantatas de Bach. El magnífico músico Noah Horn dirige el coro y la orquesta. Johann Sebastian Bach era una persona muy creyente, profundamente religiosa. Profesaba el luteranismo y admiraba mucho a Martín Lutero. De hecho, con 48 años, compró una copia de la traducción de la Biblia en 3 volúmenes que el reformador protestante había hecho y tenía muchísimas anotaciones hechas de su puño y letra en el volumen. Bach aseguraba que el fin y causa última, como en toda la música, no debería ser otro que la gloria de Dios y la recreación del ánimo. Donde esto no se cumple, no hay verdadera música, sino solo diabólico estruendo y barullo. A saber lo que habría opinado Bach de las músicas actuales, como el rock, el reggaetón, el rap o la música electrónica. Llegamos a 1749. Para entonces, su salud no era nada buena. Sufrió una enfermedad ocular que le infligía fuertes dolores en los ojos y le impedía ver bien. Se cree que en realidad arrastró problemas en los ojos toda su vida y que su extenuante dedicación al trabajo no hizo sino empeorarlos, hasta que en 1750 terminó ciego. Ya veis, Beethoven acabó sordo y Bach ciego. También sufría algunos problemas motores en el brazo derecho y él era diestro. Por eso no se conservan documentos escritos por él a partir de 1749. Eran o bien su esposa Anna Magdalena o su hijo Johann Christian quienes firmaban sus documentos. Y sabemos que algunas de sus ideas musicales se las dictaba a uno de sus yernos. En plena crisis de salud, al músico de Eisenach le llegaron noticias de un cirujano oculista de Londres que se encontraba esos días en Leipzig, el doctor John Taylor, uno de los primeros oftalmólogos ingleses. Y Bach
aceptó ponerse en sus manos para intentar solucionar sus graves problemas de vista. A finales de marzo de 1750 se sometió a la primera operación. A principios de abril, a una segunda intervención debido a las complicaciones que habían surgido. Según el obituario de Bach, generalmente conocido como necrologue, no solo había perdido totalmente la vista, sino también su salud, que antes era tan sólida, debido a las intervenciones y al empleo de medicamentos quizá nocivos. De hecho, algunas fuentes califican de charlatán a ese doctor John Taylor, que también operó pocos años más tarde a Händel. Fue de cataratas y tampoco mejoró su vista. De hecho, se cree que el oftalmólogo inglés empeoró la situación del músico de Halle. Johann Sebastian Bach estuvo enfermo durante aproximadamente 6 meses. 10 días antes de dejar este mundo, creyó recuperar parte de su visión. Al fin podía soportar la luz, pero poco después sufrió un derrame cerebral, un ictus, según el obituario, un ataque seguido de una fiebre aguda, y terminó falleciendo el 28 de julio, poco después de las 8:15 de la tarde, a los 65 años de edad. Investigaciones más recientes señalan que es posible que los problemas de visión de Bach y el accidente cerebrovascular posterior se debieran a que sufría diabetes. Su última obra maestra fue El arte de la fuga, BWV 1080, una de las cumbres del contrapunto, que está compuesta principalmente por fugas, a las que Bach llama contrapunctus, y cánones. Empezó a componerla ya por 1740, aunque no hay unanimidad entre los expertos respecto a la fecha, y debido a su enfermedad, no llegó a finalizar la última fuga. Aquí podéis escuchar parte del Contrapunctus 8, interpretado por la pianista germano-japonesa Kimiko Ishizaka. Enterraron a Bach en Leipzig, junto al muro de la iglesia de San Juan, en un ataúd de encina, un privilegio que pocos podían permitirse en aquella época porque salía muy caro. Pero así lo decidió Anna Magdalena, que se quedó viuda con cerca de 50 años. Para lo que ya no tuvo dinero la esposa de Johann Sebastian fue para poner en la tumba ni una cruz ni una lápida. De hecho, como su esposo no había dejado testamento, ella solo recibió 1/3 de la herencia. Y esta tampoco es que fuera nada del otro mundo, porque Bach, pese a ganarse bien la vida, jamás hizo una gran fortuna. Al fin y al cabo tenía una amplia familia a la que mantener. De hecho, Anna Magdalena terminó viviendo de la caridad pública y falleció 9 años más tarde. La tumba de Bach, sin cruz ni lápida, podría haber quedado olvidada, como le sucedió a la de Mozart, pero en 1894, con motivo de unas obras, se hallaron 3 ataúdes de encina
como hemos dicho, eran muy poco habituales y se sabía que a Bach lo habían enterrado en uno. Se logró determinar que los restos de uno de esos ataúdes se correspondían con los del genio musical y los enterraron esta vez en una cripta de la misma iglesia. Hasta que durante la Segunda Guerra Mundial un bombardeo destruyó el templo y en 1950 los supuestos restos de Bach terminaron en la iglesia de Santo Tomás, junto al altar, como veis en esta imagen, bajo una sencilla placa de bronce. Quizá os estéis preguntando cuántas obras llegó a componer Bach. Muchísimas. Han llegado a nuestros días entre 1100 y 1200 obras. Normalmente se acepta la cifra de 1128 piezas, pero es que expertos en el genio de Eisenach consideran que ese número representa solo el 10% de la producción musical del compositor, es decir, que su producción completa habría rondado las 11.100 composiciones. Por desgracia, el 90% de ellas se han perdido, aunque de vez en cuando se logra rescatar alguna del olvido. Es bastante probable que haya obras de Bach por redescubrir en los sótanos de un museo o de una casa antigua. Entre sus obras hay composiciones tanto instrumentales como vocales, cantatas, pasiones, corales, conciertos, suites, preludios, fugas, invenciones, partitas, motetes. Aunque hoy pueda parecernos extraño, tras la muerte de Bach, este genio de la historia de la música, que en su caso no obtuvo el reconocimiento que habría merecido como compositor por obras tan universales como los conciertos de Brandeburgo, la misa en si menor, la pasión según San Mateo, el clave bien temperado, quedó un poco en el olvido. Pero solo un poco. Tuvieron que transcurrir casi 80 años desde la muerte de Bach para que el mundo de la música rescatara su figura y sobre todo su música. Fue gracias al alemán Felix Mendelssohn Bartholdy, que en el siglo XIX, en marzo de 1829, recuperó la Pasión según San Mateo en una versión reducida y la dio a conocer al público general. Obtuvo un gran éxito. Mendelssohn fue clave en promover el conocimiento de la música compuesta por su compatriota, un trabajo de recuperación al que contribuyó otro gran músico, el compositor y pianista Johannes Brahms. Ambos interpretaron muchas obras para piano de Bach en público, algo que hacía décadas, desde la muerte del genio musical, que no se hacía. Así popularizaron su música, que pasó a ser conocida en todo el mundo. En cambio, la música de los hijos del genio de Eisenach hoy es menos conocida que la del padre. Se suele decir que Mendelssohn rescató a Bach del olvido, pero muy olvidado tampoco estaba, porque lo conocían bastante bien dos genios musicales que llegaron a este mundo cuando él ya no estaba. Wolfgang Amadeus Mozart, nacido 6 años después de la muerte de Bach y que fue alumno de uno de los hijos del maestro, Johann Christian Bach, y Ludwig van Beethoven, que nació en Bonn 2 décadas después de la partida de su compatriota. Tanto Mozart como Beethoven admiraron y se inspiraron en obras de Johann Sebastian Bach. De hecho, Beethoven dijo del maestro que debería de haber llevado por apellido no Bach, que en alemán significa arroyo, sino Mir, que podemos traducir como mar, ya que su música era demasiado grande debido a su infinita e inagotable riqueza en combinaciones tonales y armonías, según palabras de Beethoven. Pese a que hoy muchos consideran a Bach el músico más importante de la historia, el más grande de todos los tiempos, él en vida hacía alarde de gran modestia cuando se le preguntaba cómo había logrado llevar su maestría en el arte a un nivel tan alto. He trabajado mucho, solía responder a esos comentarios. Quien quiera que se esfuerce del mismo modo, lo hará tan bien como yo. Asimismo, restaba mérito a su virtuosismo con el órgano. A un alumno le soltó este consejo: simplemente practica con diligencia y todo irá bien. Tienes 5 dedos en cada mano, tan sanos
como los míos. Según Necrologue, el obituario publicado en 1754 por su hijo Carl Philipp Emanuel y su antiguo discípulo Agricola, que ha servido de base para las biografías posteriores de Bach, el talentoso músico consideraba haber alcanzado por el trabajo y la práctica lo que cualquier otro hombre con un talento natural mediano y habilidad podría conseguir. ¿Quién sabe? Igual todos llevamos dentro un potencial Johann Sebastian Bach. Por cierto, escuchad un momento esta melodía de 4 notas. Acabáis de oír el nombre de Bach hecho música. No me miréis con esa cara. Resulta que en la notación musical alemana, el si bemol se representa con la letra B. La nota la se representa con la letra A. El do con la C y el si natural, efectivamente, con la H. De manera que esas 4 notas que habéis escuchado, las volvemos a escuchar, se corresponden con el nombre de Bach. Se llama motivo Bach y no pocos compositores han usado esta secuencia de notas. Si bemol, la, do, si natural, para rendir homenaje al maestro alemán. Entre ellos, el húngaro Franz Liszt, el alemán Robert Schumann o el ruso Nikolai Rimsky-Korsakov. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia real de Wolfgang Amadeus Mozart, el prodigio musical más famoso de la historia? ¿Fue realmente asesinado, como creen algunos historiadores, o la teoría del envenenamiento es solo un mito? Antes de nada, a Pedro, que es la cara no visible del canal, y a mí, nos gustaría agradeceros que hoy tengamos esta placa, la de los 100.000 seguidores en YouTube. Cuando pusimos en marcha este canal, jamás pensamos que llegaríamos a ser tantas mentes curiosas. Muchísimas gracias por estar ahí. Y ahora sí, vamos con la historia de hoy. Johannes Chrysostomus Wolfgang Gottlieb Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, que por aquel entonces pertenecía al Imperio de Alemania, no a Austria, por lo que en la actualidad hay cierta polémica sobre si se le debe considerar austriaco o alemán. Quizás os haya extrañado no escuchar Amadeus entre sus nombres. La explicación es que Amadeus es la transcripción italiana de Gottlieb. De hecho, no empezó a usar el nombre de Amadeus hasta los 14 años, tras su primer viaje a Italia. Wolfgang Amadeus Mozart era hijo de Leopoldo Mozart y Ana María Petal, que se casaron por amor y tuvieron 7 hijos. Por desgracia, solo Mozart, que fue el último en nacer, y su hermana Marianne, 5 años mayor que él, sobrevivieron a la niñez. Leopoldo, el padre, era compositor, director y violinista. Como compositor estaba al servicio del príncipe arzobispo de Salzburgo, Segismundo III de Schrattenbach. En aquella época era lo normal, que los músicos no trabajaran por libre, sino para algún noble o un miembro del clero. Cuando Leopoldo empezó a enseñarle a tocar el clavicémbalo a su hija Marianne, que por entonces tenía 8 años, descubrieron las dotes musicales que Wolfgang, con apenas 3 años, ya poseía. Con 4 era capaz de aprender a tocar una pieza entera en solo 1 hora, y a los 5 componía bajo la supervisión de su estricto progenitor. También tocaba el violín con destreza. Era un niño entusiasta y con unas ganas increíbles de aprender. No fue a la escuela. Su padre se encargó de enseñarle no solo música, sino también otras materias como matemáticas o filosofía. En octubre de 1762, cuando Wolfgang tenía apenas 6 años, la familia Mozart fue recibida por la emperatriz María Teresa de Austria y su esposo Francisco en el palacio
de Schönbrunn, conocido como el Versalles vienés. Quedaron encantados con el pequeño Wolfgang, quien como muestra de su espontaneidad saltó a las rodillas de la emperatriz y le plantó un beso en la mejilla. Además, respondiendo al reto del emperador, que le dijo que no era tan difícil tocar con todos los dedos y que sería más complicado si el clave estuviese cubierto, el niño se puso a tocar con gran habilidad utilizando un solo dedo y después cubrió las teclas del instrumento con un paño y fue capaz de interpretar la pieza sin problemas. Se cuenta la anécdota, aunque no se sabe si es cierta, de que el niño resbaló en palacio y la hija de los emperadores, María Antonieta, que estaba a punto de cumplir 7 años, ayudó al niño a levantarse. De forma que, para compensarla, Mozart le aseguró que cuando él fuera mayor se casaría con ella. Como sabemos, la emperatriz tenía otros planes para su hija. Con 14 años, María Antonieta se convirtió en la esposa de Luis XVI de Francia y acabó guillotinada con 37 años en pleno apogeo de la Revolución Francesa. Pero regresemos a Mozart. Una vez concluida la Guerra de los 7 Años en 1763, con los caminos de Europa más fáciles de transitar y gracias al permiso que le concedió al padre de Mozart su jefe, el príncipe arzobispo, Leopoldo ideó una gran gira familiar de corte en corte que incluía visitar a los reyes de Inglaterra y Francia. Uno de los objetivos principales era buscar para sus 2 hijos a generosos mecenas que financiaran sus carreras como músicos. A finales de 1763, en París, la familia Mozart consiguió una audiencia privada con el rey Luis XV. Mozart aún no había cumplido los 8 años. Tuvo un gran éxito en Versalles, aunque en aquella primera actuación se produjo la anécdota de que Madame de Pompadour, la amante favorita del monarca galo y sobre todo gran promotora de las artes y la cultura, se negó a recibir un beso del niño, algo que disgustó mucho al pequeño Wolfgang. En Londres también fueron recibidos por el monarca Jorge III y su esposa. Allí, Wolfgang y su familia contaron con la protección de Johann Christian Bach, uno de los 20 hijos, el más joven, de uno de los compositores más influyentes en la historia de la música, el alemán Johann Sebastian Bach. Johann Christian, compositor y pianista, había asimilado el estilo italiano y terminó convirtiéndose en una gran influencia para Wolfgang. Los Mozart también viajaron por Alemania y Países Bajos. A finales de 1766, con el joven prodigio a punto de cumplir 11 años, por fin estaban de regreso en Salzburgo. Por desgracia, aunque en aquel largo viaje a veces sí ganaron importantes sumas de dinero, los gastos también fueron enormes. Muchos han criticado que Leopoldo se llevara a Mozart a una gira en la que exhibía al niño casi como un mono de feria, pero más allá de intentar ganarse la vida lo mejor posible para él y su familia, el paterfamilias también deseaba mostrar al mundo la genialidad de su pequeño y a la vez que éste, al entrar en contacto con otros compositores de gran talento, recibiera una educación y experiencia musicales que jamás habría tenido de no haber realizado aquellas giras. Otra de las acusaciones que se le han hecho a Leopoldo es que aquellos largos viajes, que como imaginaréis eran especialmente duros e incómodos en aquella época, debilitaron la salud de su hijo, quien cayó enfermo en diversas ocasiones. Pero que aquel periplo y otros que hicieron después debilitar a Mozart no es algo que se pueda asegurar con certeza. En 1768, Mozart, que a sus 12 años estaba pasando una temporada con su padre en Viena, compuso la ópera La ingenua fingida. Pese al gran esfuerzo que realizó, fue un fiasco, pero no por la calidad de la composición, sino porque fue víctima de intrigas en Viena, principalmente por parte de los compositores de la corte, que veían al niño como una amenaza. Por ejemplo, se llegó a decir que había sido Leopoldo y no Wolfgang quien la había escrito.
Asimismo, los cantantes y músicos consideraban una humillación tener que ser dirigidos por un jovenzuelo de 12 años. Leopoldo terminó por darse por vencido, ya que temía que si la ópera se llegaba a representar, terminaría saboteada. Con 13 años, Wolfgang recibió el título de Concertmeister, maestro de conciertos, en Salzburgo, al servicio del bondadoso obispo Segismundo III. Y un año más tarde, a punto de cumplir los 14, partió junto a su padre a Italia, cuna de la ópera. Por una cuestión económica, ni su hermana ni su madre los acompañaron esta vez. Además, Marianne, con 18 años, pese a ser una gran instrumentista, no parecía estar dotada para la composición como Wolfgang, por lo que su padre dejó de interesarse tanto en su carrera musical. Este sería el primero de 3 viajes a Italia entre 1769 y 1773. Se prolongó durante 15 meses y lo financiaron actuando ante la nobleza y dando conciertos públicos en un gran número de ciudades italianas. Una de las anécdotas más conocidas de este primer viaje tuvo lugar en el Vaticano. Allí, Wolfgang asistió el miércoles santo de 1770 a un oficio en la Capilla Sixtina, donde se interpretaba el Miserere de Gregori Allegri. Se trataba de una pieza tan valorada por los papas que no se podía sacar del Vaticano. Estaba prohibido copiarla o transcribirla bajo amenaza de excomunión. Pero Wolfgang logró transcribirla de memoria, con solo escucharla. Algunos expertos le restan méritos al joven prodigio, argumentando que la composición es relativamente sencilla y además, según señalan otras fuentes, Mozart volvió a escucharla el Viernes Santo, de forma que se llevó la primera transcripción al lugar, escondida en el sombrero, y allí mismo pudo pulirla mientras la disfrutaba por segunda vez. En cualquier caso, el Papa Clemente XIV, lejos de excomulgarle, lo nombró caballero de la Orden de la Espuela de Oro. Todo un honor. Durante este viaje a Italia, Wolfgang conoció al padre Martini, un célebre músico y teórico italiano, del que se hizo amigo y que le ayudó a preparar su examen de ingreso en la Academia Filarmónica de Bolonia, la distinción honorífica más notable de su carrera. Su ingreso fue un hito en la época, ya que Mozart tenía solo 14 años. Asimismo, se marchó de Italia con varios encargos y habiendo compuesto una ópera, Mitrídates, rey de Ponto, estrenada en Milán con gran éxito. En 1771 falleció el príncipe arzobispo Segismundo III, una mala noticia para la familia Mozart, ya que siempre los había tratado muy bien. Y un año más tarde esa mala noticia se transformó en otra aún peor, tras la elección del sucesor, el conde Hieronymus Colloredo. Al contrario que su antecesor, Colloredo se mostró muy autoritario con Wolfgang y poco tolerante con los viajes que venía realizando. Lo trató de forma déspota, como si fuera un sirviente más. De hecho, lo obligaba a comer con los criados, por no hablar de su sueldo como Concertmeister, 150 florines, unos honorarios de miseria. Así que podéis imaginar el descontento de Mozart. A los 17 años, Wolfgang había dejado atrás su vida de niño prodigio, de viajes por toda Europa, y en su nueva etapa al servicio de Colloredo se sintió atrapado. Mientras que su padre Leopoldo lo que deseaba era que Mozart encontrara otro patrón, como Colloredo, pero con un sueldo y una situación más favorables, Amadeus soñaba con ser libre para poder componer la música que realmente deseaba crear, y no las obras que le obligaban a escribir. Colloredo, que no dudaba en humillarlo y en negarle continuamente su valía, por fin lo dejó ir en agosto de 1777, tras 6 años de servicio.
Apenas un mes después, con 21 años, Wolfgang inició un viaje en compañía de su madre, Ana María, ya que su padre, que continuaba las órdenes de Colloredo, debía permanecer en Salzburgo. Durante aquel nuevo periplo, que se prolongó durante 15 meses, Wolfgang conoció al gran amor de su vida. Ella se llamaba Aloysia Viva, tenía 17 años y una magnífica voz, y formaba parte de una familia de músicos. Leopoldo se opuso totalmente a los deseos de su hijo y no dudó en hacerle chantaje emocional. «Debes», le dijo, «antes que nada, pensar en tus padres o tu alma se condenará». Y es que los Mozart estaban muy endeudados y dependían de las aportaciones económicas de Wolfgang. Al final, el joven renunció al viaje que deseaba hacer a Italia con la familia de Aloysia, pero a lo que no estaba dispuesto a renunciar era a su amor. Continuó el viaje con su madre y en 1778 llegaron a París. Allí, Ana María enfermó y apenas un par de semanas después falleció, muy lejos de casa. Durante los 14 días de la convalecencia, Mozart no había escrito a su familia. Su padre y hermana seguían en Salzburgo. Así que en su primera carta a Leopoldo, con Ana María ya fallecida, le contó la piadosa mentira de que su madre estaba muy enferma, muy débil. «Me dan alguna esperanza, pero no tengo demasiada», mintió. En su misiva de 6 días después, les anunció la triste y más dolorosa de las noticias. Y le esperaba otra noticia dolorosa a él mismo a finales de ese 1778, después de que Aloysia consiguiera un importante contrato en Múnich, donde hizo su debut en la ópera. La joven rechazó a Mozart, que por aquel entonces tenía un salario inferior al de ella. A mediados de enero de 1779, Wolfgang llegó por fin a Salzburgo, donde su padre lo esperaba impaciente para que reclamara el puesto que le había conseguido. ¿Adivináis con quién? Así es, con el príncipe arzobispo Colloredo. De nuevo iba a ser su Concertmeister, con un sueldo de 450 florines al año, lo que no era para lanzar campanas al vuelo. Eso sí, al menos Colloredo prometió dejarle viajar para recibir encargos en el extranjero. En esos días Mozart cumplió 23 años. Y como veis, lo hizo regresando a sus inicios, al Salzburgo que tanto lo asfixiaba, y eso se notó en su trabajo como compositor. Hasta que en 1780 terminó en Viena, la ciudad de la música. Paradójicamente fue Colloredo quien lo obligó a viajar allí, y Mozart, en aquel ambiente, pareció perderle el miedo a todo, incluido su padre, y tras diversos altercados con su patrón, finalmente dio el salto al vacío, presentó la dimisión y se instaló en Viena. Fue aquí donde más compuso Mozart. Vivió en Viena de los 25 a los 35 años. ¿Y a qué se dedicaba ahora que no tenía un patrón? Enseñaba a tocar el piano a hijas y esposas de hombres adinerados, componía y daba conciertos de piano. En esta ciudad conoció al que luego se convirtió en uno de sus grandes amigos, el compositor Franz Joseph Haydn, que le influyó mucho. También le marcó la música de Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel, entre otros. Resulta curioso saber dónde terminó alojándose el músico en Viena. ¿Qué creéis? Donde sabía que su padre no iría a molestarle. Una casa llamada El Ojo de Dios y regentada por la señora Vivar, sí, la madre de Aloysia. Al fin y al cabo, la joven ya no vivía allí porque se había casado. Y también Wolfgang se casó. Fue en 1782, a los 26 años de edad. La afortunada fue Constanza Vivar, hermana de Aloysia. No hubo pasión, sino más bien afecto y respeto. Y fruto de ese matrimonio nacieron 6 hijos.
Si os preguntáis si hoy habrá algún descendiente en el mundo de este gran genio de la música, la respuesta es no. 4 de sus hijos fallecieron siendo unos niños y los otros 2, Carl Thomas y Franz Xaver, murieron ya de adultos, pero sin descendencia. Apenas unas semanas antes de casarse, en ese año de 1782, Mozart estrenó El rapto en el Serrallo, un encargo del emperador José II para el Teatro Nacional de Ópera Cómica. Por primera vez, el público alemán se encontró con una obra escrita en su idioma y con la vivacidad de la ópera cómica italiana. Como explican en una interesante y muy completa biografía del músico, escrita por Jean y Brigitte Massin, al principio el público se mostró desconcertado y el propio emperador le dijo al compositor: «Demasiadas notas, querido Mozart», a lo que el músico respondió: «Sire, ni una más». Pese a todo, la ópera terminó siendo un gran éxito. Wolfgang enseguida preparó una reducción de su ópera para piano, es decir, reescribió su composición, que estaba pensada para un conjunto amplio de instrumentos, para que se pudiera interpretar solo con el piano. Lo hizo con premura porque en aquella época lo de respetar los derechos de autor aún no se llevaba. Y una vez que se ejecutaba una obra en público, la música era de dominio público y podían hacerse copias o reducciones. Por desgracia, y pese a que Mozart fue muy rápido, otros 2 editores se le adelantaron en hacer dicha reducción para piano, de manera que por una obra de gran éxito que se llegó a representar en casi todos los teatros de Alemania, Wolfgang solo llegó a recibir unos cientos de florines. ¿Y cómo iba la relación con su padre y su hermana? En una visita que hizo a Salzburgo con Constanza, Leopoldo y Marianne dejaron muy claro con su actitud fría que no aceptaban a la joven, lo que distanció aún más a Mozart de su familia. Por su parte, el genio no parará de trabajar como compositor y como intérprete, y se unirá a la francmasonería, igual que su gran amigo Joseph Haydn, que tenía 24 años más que él. A finales de 1786, su ópera Las bodas de Fígaro, compuesta en colaboración con el libretista italiano Lorenzo da Ponte, fue representada en Praga, una ciudad con la que Mozart tuvo una relación muy especial. El entusiasmo del público de Praga cuando visitó la ciudad en 1787 fue incomparable, y de allí surgió un contrato para una nueva ópera italiana que será Don Giovanni, de nuevo en colaboración con da Ponte. Fue entonces cuando conoció en Viena a un jovencísimo Ludwig van Beethoven, que también fue un niño prodigio como Mozart. El músico tenía 16 años y había viajado a Viena para estudiar. De hecho, quería que le dieran clases el propio Mozart y Haydn. Tras escucharlo tocar, Wolfgang, que entonces ya tenía 31 años, supuestamente les dijo a su mujer y a unos amigos: «Escuchen a este niño porque el mundo hablará de él». Por desgracia, Beethoven tuvo que marcharse de Viena apenas unas semanas después porque su madre había enfermado. En esas fechas falleció Leopoldo y Mozart no pudo despedirse de él. Tras repartirse la herencia, él y su hermana apenas mantuvieron el contacto. En 1788 y 1789, Mozart vivirá inmerso en una situación económica penosa. A menudo se le representa como un músico pobre, pero lo cierto es que llegó a ganar muchísimo dinero. El problema llega cuando se gasta más de lo que se gana. Constanza y él no llevaban bien la economía familiar y en los momentos de menos ingresos terminaban endeudándose mucho. Wolfgang tuvo que recurrir en numerosas ocasiones a los amigos para pedirles préstamos. En 1790 llegó la ópera Así hacen todas, cuyo libreto también escribió da Ponte y que se estrenó con un éxito relativo un día antes de que Mozart cumpliera 34 años.
La salud del compositor fue empeorando, sufría fuertes dolores de cabeza y además se quedó solo porque Constanza, por prescripción médica, se marchó a un balneario. Y continuaban con sus problemas financieros y los amigos cada vez le fiaban menos. Además, en la corte el nuevo emperador, tras el fallecimiento de José II, le hizo el vacío, entre otras razones porque se relacionaba a los francmasones con los jacobinos de Francia, donde acababa de iniciarse la revolución, y los monarcas europeos, incluido Leopoldo II, temían que la revolución terminara extendiéndose a sus territorios. A Mozart todo esto le afectó anímicamente, pero igual que un enfermo terminal parece recuperar las fuerzas en sus últimos momentos, Wolfgang recuperó su fuerza creativa en sus últimos 13 meses de vida. Por ejemplo, escribió La flauta mágica, una de sus mejores obras y en la que ensalzaba a la francmasonería. En realidad, Mozart, a lo largo de toda su vida, fue un autor muy prolijo. Escribió 626 composiciones, y eso que murió muy joven. Compuso, por ejemplo, 22 óperas. Y también escribió 27 conciertos para piano y orquesta, 36 sonatas para piano y violín, 41 sinfonías, aunque se cree que pudieron ser más, y 19 misas. Precisamente la misa de Requiem en re menor, K626, fue la última obra que compuso y es una de las más importantes por su calidad musical y por la leyenda que existe en torno a ella. Se cuenta que en torno a julio de 1791, el año de su muerte, Mozart recibió la visita de un desconocido que le llevó una carta en la que una persona que no se daba a conocer le encargaba la composición de un requiem con urgencia y sin importar el precio. Tras el encargo estaba el conde Balzerg, al que Mozart conocía y que, como él, era masón. Se trataba de un músico aficionado y quería ese requiem para honrar la memoria de su esposa que había fallecido en febrero de ese mismo año. Sin embargo, es cierto que el conde envió un mensajero anónimo para negociar con Mozart. ¿Por qué no dar la cara? Algunos creen que Balzerg quería luego atribuirse el requiem, hacer como que lo había compuesto él, pero no existen evidencias de ello. Mozart falleció antes de poder concluir esta obra. Tuvo que completarla su discípulo, Franz Saba Sosmaya. En sus últimos meses de vida, Wolfgang trabajó a destajo. Tenía muchos encargos y todos urgentes. Estaba ilusionado por el éxito que acababa de tener la flauta mágica, pero totalmente agotado a nivel físico. En octubre, por fin terminó todos sus encargos previos y pudo ponerse con el requiem. Y según explican en su biografía Jean y Brigitte Massin, es entonces cuando Mozart empieza a relacionar el requiem con el presentimiento de su propia muerte. Cayó en cama el 19 de noviembre de 1791 y, pese a que cuando se lo permitía su enfermedad intentaba seguir trabajando en el requiem, ya no abandonó el lecho hasta que a 5 minutos de que el reloj marcara la 1 de la madrugada del 5 de diciembre, le llegó la muerte. Tenía solo 35 años. Mozart terminó falleciendo en la miseria, sin el favor del público y abandonado por muchos de sus colegas. Ante la precaria situación económica de los Mozart, se recomendó un entierro que no fuera costoso, un cortejo fúnebre de tercera clase que implicaba una fosa común. Se celebró un breve servicio religioso en su honor en la Catedral de San Esteban, sin misa y sin música. Siempre se ha dicho que parte de su requiem sonó durante dicha misa, pero no es cierto. Al funeral asistieron muy pocas personas, algo que no era tan extraño en la Viena de esa época concreta. Según los registros, estaban
uno de los mecenas del compositor, el barón Franz Witten, el discípulo de Mozart, Sosmaya, el compositor italiano Antonio Salieri y apenas un par de personas más. No estaban ni su esposa, Constanza, que se encontraba enferma, ni su buen amigo Joseph Haydn, que estaba en Londres. Y según se cuenta, una tempestad de nieve provocó que nadie acompañara al féretro hasta el cementerio de St. Marx de Viena, donde los restos de Mozart acabaron en una fosa común sin marcar. Le reclamaron a Constanza que colocara una cruz sobre la tumba, pero esta consideró que de eso debía encargarse la parroquia y no ella. Cuando en 1808, 17 años después de la muerte de su marido, le insistieron los admiradores de Mozart en que debía precisarse dónde estaba la tumba del genio y por fin se animó a visitar el cementerio, Constanza se encontró con que el sepulturero había fallecido y que los cuerpos de las tumbas de 1791 ya se habían vaciado para dejar el sitio a nuevos muertos. Los cuerpos antiguos, entre ellos el de Wolfgang, se habían hacinado en otro emplazamiento y nadie sabe dónde. Además, la máscara mortuoria que le hicieron al cadáver de Mozart, que quedó en manos de Constanza, terminó en la basura cuando la mujer de Wolfgang la dejó caer por accidente y se hizo pedazos. Ella se casó en segundas nupcias, llevó una vida desahogada y falleció en 1842 y fue enterrada justo a los pies del padre de Mozart. A mediados del siglo XIX se intentó identificar dónde había estado enterrado Wolfgang y en ese lugar se alzó en 1859 un monumento conmemorativo. En las celebraciones por el centenario de la muerte del músico, dicho monumento se llevó al Zentralfriedhof, el cementerio central, para ubicarlo junto a tumbas de otros compositores como Beethoven y Schubert. Así que si vais a este cementerio, lo que allí encontraréis es solo este monumento, no la tumba real. En St. Marx se colocó una losa enorme de piedra para marcar la ubicación de la tumba y más tarde se fueron añadiendo ornamentos, como un ángel de piedra y una columna. Lo que hoy se puede ver es una restauración llevada a cabo en 1950, debido a que el monumento resultó dañado durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Pero en realidad no se sabe seguro si Mozart estuvo enterrado justo en esa porción de tierra hoy marcada. Nadie sabe qué pasó con el esqueleto real de este genio de la música. Existe un cráneo que se encuentra en manos de la Fundación Mozarteum en Salzburgo y que se le atribuye a Mozart. Supuestamente se lo quedó el sepulturero cuando tuvo que exhumar el cuerpo para dejar hueco para otro difunto. Pero las investigaciones científicas que se han hecho hasta ahora no son concluyentes al respecto, ni siquiera las de ADN. ¿Y cuál fue la causa de su muerte? Fiebre reumática, triquinosis, envenenamiento. La idea de que pudo fallecer envenenado proviene de una información publicada por un periódico de Berlín una semana después de su fallecimiento. Muchos recordaréis la película Amadeus, que se basa en la trama de un drama poético titulado Mozart y Salieri, publicado en 1832 por el ruso Alexander Pushkin, y en la posterior ópera del mismo nombre, compuesta por otro ruso, Nikolai Rimsky-Korsakov, en 1898. En dicha trama se apunta a la teoría del envenenamiento y se señala a un culpable, el italiano Antonio Salieri. ¿Pero de dónde viene esta leyenda? Al parecer, del propio Salieri. En 1823, cuando tenía 73 años, el compositor italiano se cortó la garganta con una navaja. Sin embargo, sus sirvientes lograron auxiliarlo a tiempo y sobrevivió a ese supuesto accidente de afeitado. Pasó sus 2 últimos años de vida internado en un manicomio y asegurando que él había envenenado a Mozart. Pero no existen evidencias reales de que participara de ninguna manera en su muerte. Otros creen que fueron los masones, que influyeron de forma decisiva en sus 7 últimos años de vida, quienes lo envenenaron. ¿Por qué harían algo así?
supuestamente por revelar en su ópera La flauta mágica, estrenada el mismo año de su muerte, en 1791, secretos y rituales masónicos. Otras teorías apuntan a que lo envenenó un marido celoso que pensaba que su esposa, pianista alumna de Wolfgang, mantenía una relación con su maestro. Pero en realidad, Mozart no fue envenenado. Ni uno solo de los médicos que lo atendieron en sus últimos días mencionaron esa teoría en sus informes. Quienes defienden la teoría del envenenamiento explican que se usó agua tofana, un líquido transparente e insípido que podría tener entre sus ingredientes el arsénico y la cimbalaria. Pero este veneno le habría provocado síntomas que Mozart no parece haber sufrido. En su certificado de defunción solo figura que falleció de fiebre miliar, que es lo que se solía poner cuando no se estaba seguro de la razón de la muerte. En la actualidad se cree que es mucho más probable que perdiera la vida debido a una infección por estreptococos. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de Beethoven? ¿Sabíais que se atrevió a decirle a un príncipe? Príncipes los hay y habrá todavía millares, pero Beethoven solo hay uno. ¿Y sabíais que la única ópera que compuso está ambientada en España, en Sevilla? Ludwig van Beethoven llegó al mundo en diciembre de 1770 en Bonn, en la actual Alemania, ciudad que por aquel entonces era la sede del arzobispado de Colonia, un principado eclesiástico del Sacro Imperio Romano Germánico. Se cree que nació el día 16, pero la fecha es incierta. Solo sabemos con seguridad que lo bautizaron el 17 de diciembre y que, según la costumbre en aquella época y zona, ese sacramento debía celebrarse el día más próximo posible al nacimiento. Fue el segundo hijo de Johann van Beethoven, un modesto músico que trabajaba como tenor en la corte de Bonn y que daba clases de música, sobre todo de canto y violín. Su madre se llamaba María Magdalena Kieberich. En total, la pareja tuvo 7 hijos, aunque solo 3 sobrevivieron a la niñez: el propio Ludwig, Caspar Anton Karl y el más pequeño, Nikolaus Johann. Cuando tenía apenas 4 años, el padre de Ludwig, Johann, se percató de que el niño poseía talento para la música. Él mismo fue su primer profesor de piano. La situación económica de la familia, sin ser pobres, era precaria, así que Johann se empeñó en convertir a su hijo en un niño prodigio, como lo había sido Wolfgang Amadeus Mozart 16 años antes. Se cuenta que siempre fue muy severo y hasta violento con Ludwig, y en no pocas ocasiones lo castigaba cuando no interpretaba como él deseaba. Cuando llegaba ebrio a casa de madrugada, lo obligaba a levantarse para que tocara para él y el amigo de borrachera que lo acompañara esa noche. En cuanto a la madre, María Magdalena, era una mujer sencilla y buena, y Ludwig siempre la quiso mucho. Beethoven no tuvo una infancia feliz, de hecho creció siendo un niño que era tímido con los demás, descuidado en el vestir, con el rostro marcado por la viruela. Curiosamente, su exigente padre no tenía talento musical. Ludwig lo había heredado de su abuelo paterno, un músico sobresaliente con quien compartió incluso el nombre y que fue su padrino de bautismo. También de él le vino el van, ya que este abuelo era de origen flamenco. No hay que confundir ese van, que en Flandes casi nunca tenía sentido nobiliario, con la partícula alemana von, que sí implicaba una procedencia aristocrática. Los Beethoven eran plebeyos. El abuelo de Beethoven, además de ser maestro de capilla del entonces príncipe elector de Colonia, Maximiliano Federico, tenía un comercio de vinos al por mayor. Falleció cuando Ludwig tenía 3 años, pero su nieto siempre lo recordó con cariño.
Beethoven ofreció su primer concierto en Colonia en marzo de 1778 a la edad de 7 años, aunque su padre mintió y dijo que tenía 6 para reforzar la precocidad de su hijo y equipararlo así con Mozart. Por suerte, Johann conocía sus propias limitaciones como maestro y recurrió a otros profesores para formar a su hijo, que también aprendió a tocar el violín. El más importante de sus primeros maestros fue Christian Gottlob Niffy, organista de la corte de Colonia, compositor y director de orquesta. Desde el principio apostó por Ludwig, con quien se mostraba exigente y comprensivo. Le inculcó, por ejemplo, el amor por la música de otro alemán, Johann Sebastian Bach, considerado por muchos el más grande compositor de todos los tiempos. Gracias a la influencia de Niffy, Beethoven publicó con 12 años, en 1873, su primer trabajo, las Variaciones Dressler, compuestas a partir de una marcha fúnebre de Ernst Christoph Dressler. Y Niffy predijo de su alumno: seguramente se convertirá en un segundo Wolfgang Amadeus Mozart si continúa como ha empezado. Ese mismo año, el joven Ludwig publicó también 3 sonatas para piano que dedicó a Maximiliano Federico, arzobispo elector de Colonia que había sido el patrón de su abuelo. En una carta que le escribió, seguramente asesorado por su maestro, Ludwig reconocía: 11 años, pensaba yo, ¿cómo podré tener el aspecto de un autor? Ludwig se convirtió en asistente de Niffy como organista de la corte de Colonia, de forma que cuando su maestro se ausentaba porque debía ir de gira, Ludwig lo sustituía. Por desgracia, Niffy no llegó a saber de la gran fama que adquiriría su pupilo, ya que falleció en 1798 con 50 años. Beethoven siempre mostró un gran aprecio por él. En los 3 años siguientes, además de trabajar para la corte, empezó a dar cada vez más clases particulares, sobre todo a alumnos que su padre iba perdiendo poco a poco por culpa de sus problemas con el alcohol. De esa forma, Ludwig, aunque nunca le gustó impartir lecciones a otros, intentaba equilibrar las finanzas familiares. 1787 fue un año que lo marcó por diversas razones. Una de ellas es que conoció en persona a otro músico de la época al que admiraba mucho: Mozart. Como os contamos en este vídeo sobre el músico de Salzburgo, Ludwig con 16 años pudo viajar a Viena, capital de la música europea, para completar su educación musical gracias a su primer mecenas, el conde Ferdinand von Waldstein, que ayudó mucho a Beethoven en estos primeros años y propició que este gran genio de la música pudiera desarrollar su carrera pese a sus difíciles inicios. Asimismo, Maximiliano Francisco de Austria, sucesor de Maximiliano Federico como elector de Colonia, le dio permiso para viajar a Viena manteniendo su salario en la corte. El objetivo era que le dieran clases el propio Mozart, que entonces ya tenía 31 años, y Franz Joseph Haydn, de 55. Tras escucharlo tocar un tema de inspiración libre, Wolfgang, según se cuenta, les dijo a su mujer y a unos amigos que estaban en una habitación contigua: escuchen a este joven porque el mundo hablará de él. Ludwig llegó a recibir algunas lecciones de Mozart, pero lo cierto es que el músico de Salzburgo no llegó a prestarle demasiada atención y solo unas semanas después Ludwig tuvo que abandonar Viena con urgencia porque ocurrió una desgracia que también marcó ese año para él. Su madre, enferma de tuberculosis, estaba agonizando. María Magdalena falleció en julio con 40 años. Eso hundió aún más a la familia y en especial a su padre, que se abandonó progresivamente a la bebida.
lo que dejaba a sus hijos en una situación financiera penosa. Según se cuenta en una biografía escrita por los musicólogos franceses Jean y Brigitte Massin, que os recomendamos leer si os interesa profundizar en la vida de Beethoven, Johann llegó a vender en el mercado todos los vestidos de su mujer. Ante este panorama, con apenas 18 años, en 1789 Ludwig tomó las riendas de la familia para cuidar de sus dos hermanos. El dinero lo conseguía con su salario como músico de la corte y con sus actuaciones. Además, para evitar que su padre se gastara en bebida gran parte de la pensión que percibía, y demostrando una fuerza de carácter poco común, escribió al elector Maximiliano Francisco de Austria para pedirle que le añadiera a su salario la mitad del sueldo paterno para poder mantener a sus hermanos y pagar las deudas de su padre. Y lo consiguió. Asimismo estaban los honorarios que percibía como profesor de música. Por ejemplo, desde los 12 años acudía con regularidad al hogar de los Brenin para dar clases de piano a Eleonora y Lorenz, que eran 2 y 7 años menores que él respectivamente. Allí encontró a una segunda madre en Helena von Brenin, que pertenecía a la clase alta de Bonn y admiraba muchísimo el talento y la inteligencia de aquel joven obstinado y de carácter difícil. Muchas veces lo invitaba a comer en la casa como uno más de la familia. Lo ayudó a superar su exceso de timidez y también le enseñó a comportarse en sociedad. Asimismo, Ludwig halló en aquella casa su primer amor, Johanna von Honrath, una joven hermosa, culta y amante de la música que cantaba bastante bien y a menudo pasaba semanas en casa de los Brenin. También de ella se enamoró otro de los hijos de Helena, Stefan, que mantuvo una gran amistad con Ludwig toda la vida. La joven en cuestión terminó casándose con un militar austriaco. Asimismo, Beethoven llegó a enamorarse de Eleonora von Brenin y es posible que al principio fuera correspondido, pero ella al final contrajo matrimonio con otro buen amigo del compositor, el médico Franz Gerhard Wigela. Y es que, como veremos, por la vida de Ludwig pasaron muchas mujeres. Aquel mismo año, 1789, se inscribió en un curso de literatura alemana en la Universidad de Bonn, aunque no se sabe hasta qué punto pudo implicarse en estos estudios, dado su pluriempleo para sacar adelante a la familia. Pero es bastante probable que allí entrara en contacto con los ideales de la Revolución Francesa, que estalló en julio y de los que luego se manifestó defensor: libertad, igualdad y fraternidad. En cuanto a sus hermanos, Karl realizaba estudios musicales y Johann trabajaba de aprendiz en una farmacia. En febrero de 1790 falleció en Viena el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico José II, un hombre culto y representante del despotismo ilustrado. Se le empezó a preparar un homenaje y con tal ocasión encargaron a Ludwig componer la música de una cantata fúnebre en honor al fallecido. Fue su primera gran obra. Pero era tan compleja y difícil de ejecutar para la orquesta de la corte que 2 días antes de la ceremonia anunciaron que no se podía interpretar. Beethoven a menudo mantuvo una lucha con los intérpretes de su música. Años más tarde, en una ocasión, el violinista Ignaz Schoppansig, que junto a su agrupación estrenó muchos de los cuartetos de cuerda escritos por Beethoven, se le quejó
por un pasaje especialmente difícil de tocar, y Beethoven le respondió: ¿crees que pienso en tu miserable violín cuando la musa se apodera de mí? Un carácter fuerte el suyo, ¿verdad? Y eso que eran amigos. El hecho de que al final no se interpretase su cantata por la muerte del emperador José II no desanimó al joven Ludwig, que en noviembre de 1792, con casi 22 años y de nuevo gracias a la mediación del conde Waldstein, dejó atrás Bonn, no sabía que sería para siempre, y regresó a Viena para convertirse en pupilo de Joseph Haydn, una leyenda viva. Para entonces Mozart llevaba casi un año muerto. Quien también falleció apenas unas semanas después de que Beethoven llegara a Viena fue su padre, Johann, pero Ludwig no acudió al funeral. Haydn fue su maestro hasta que en 1794 el veterano compositor decidió volver a Londres. La relación entre ambos genios de la música no fue fácil, porque Ludwig tenía sus propias ideas, rompedoras y originales, y éstas chocaban con las del veterano Haydn, que para entonces tenía 60 años. De hecho, este habría querido que bajo el título de algunas de sus composiciones, Beethoven escribiera alumno de Haydn, pero el de Bonn se negó porque, aunque había recibido lecciones del austriaco, aseguraba que no había aprendido nada de él. Y es que Haydn no prestó demasiada atención a su alumno. A menudo se ausentaba y estaba muy ocupado en sus propias composiciones. En 1793, Ludwig no solo estudió con Haydn, sino también con otros maestros. Y consciente de que un músico siempre necesitaba a los mecenas, estableció sus primeros contactos con la aristocracia vienesa, en especial con un noble melómano que fue importante para él y que había sido protector de Mozart, el príncipe Karl von Lichnowsky. También contó con el entusiasmo y el apoyo del príncipe Joseph Franz von Lobkowitz, pero Beethoven siempre tuvo claro que, pese a los mecenazgos, deseaba mantener su independencia creativa, algo muy difícil para los compositores de la época, como ya explicamos en el vídeo sobre Mozart. A mediados de enero de 1794, cuando Haydn regresó a Londres, Ludwig empezó a estudiar contrapunto con el compositor y teórico austriaco Johann Georg Albrecht Berger, al que más tarde recordará como un pedante insoportable. El sentimiento de rechazo era mutuo. El profesor decía de Ludwig que nunca haría nada que mereciera la pena. Parece que se equivocó. Beethoven también llegó a recibir clases de Antonio Salieri y tampoco su relación con él fue del todo buena. Todos sus maestros lo encontraban obstinado y rebelde. Y mientras tanto, ¿qué es de la vida de sus hermanos? En ese 1794 llegó a Viena Karl con 20 años recién cumplidos. Ludwig, que tenía 23, al principio lo ayudó a nivel económico hasta que se volvió autosuficiente. Aunque Karl también probó suerte como compositor, jamás alcanzó el nivel de su hermano. Un año más tarde, el pequeño de los hermanos, Johann, se unió a ellos. La verdad es que Karl y Johann a menudo fueron un incordio para Beethoven. Volviendo a su carrera musical, en 1795 Ludwig empezó a dar sus primeros conciertos públicos y se propagó por toda Viena su fama como virtuoso del piano. Ese mismo año publicó su primera obra mayor, su Opus 1, Los tres tríos para piano, escritos para piano, violín y violonchelo, dedicados a su mecenas, el príncipe Lichnowsky. En 1796
amplió horizontes más allá de Viena e hizo una gira musical que lo llevó a Praga, Nuremberg, Dresde, Leipzig, Berlín, Budapest, con notable éxito. Pero pronto le esperaba el destino con un giro de guión decisivo en su vida. Se cree que fue entre 1796 y 1797, con unos 25-26 años, cuando sufrió la enfermedad que estuvo en el origen de su sordera. Empezó a oír zumbidos en los oídos, es decir, a sufrir acúfenos o tinnitus. Su sordera incipiente no le impidió componer en los años siguientes 32 sonatas para piano, 16 cuartetos de cuerda, una ópera y 9 sinfonías, entre otras obras. Sus hábitos tampoco es que ayudaran a sus oídos, porque si se acaloraba mientras componía, acudía al baño para echarse jarras de agua fría sobre la cabeza. Y sin secarse el pelo, volvía al trabajo. Una costumbre que además le creaba problemas de convivencia, ya que mojaba tanto el suelo que el agua se filtraba y los vecinos de abajo se quejaban de él, de manera que el propietario a veces terminaba echando a Beethoven. Por no hablar del lamentable estado en que tenía siempre sus estancias. Todo desordenado, sucio, con objetos rotos porque era bastante torpe. Cambió de domicilio en numerosas ocasiones y a menudo vivía en diferentes casas a la vez, porque algunos de sus alojamientos se los facilitaban sus mecenas. Entre el 97 y el 99 compuso y publicó mucho, por ejemplo, la Sonata Patética, famosa desde que se presentó por primera vez. E inició la composición de la primera de sus 9 sinfonías. Por supuesto, también seguía dando conciertos. Por cierto, en aquella época eran muy comunes los duelos de piano entre virtuosos. Sí, como hacen hoy los raperos con sus batallas de gallos. Y el campeón a batir en aquellos días era, por supuesto, Beethoven. Acudían de todas partes de Europa para enfrentarse a él y hacerse así un nombre. Ambos contendientes solían hacer improvisaciones sobre la base de un tema popular. Uno de los duelos más sonados de Beethoven tuvo lugar en 1798 o 1799, varía la fecha según las fuentes, y lo enfrentó a Joseph Wolfe, compositor y pianista nacido en Salzburgo, que fue discípulo de Leopold Mozart, el padre de Mozart, y de Michael Haydn, hermano del gran compositor. De porte amable, en contraste con la actitud un poco altiva de Beethoven. Este músico, 3 años más joven que su rival, era muy alto y delgado, y tenía unos dedos larguísimos y unas manos enormes, hasta el punto de que con cada una de ellas podía cubrir 13 teclas. Plantó cara a Beethoven con una interpretación magistral, precisa y delicada. Pero cuando su rival se sentó al piano, empezó a tocar de forma apasionada y enérgica, casi golpeando las teclas, improvisando y arrancando lágrimas de emoción a los asistentes. La fama de Wolfe se resintió en Viena tras esta derrota. Pese a todo, dedicó una serie de sonatas a Beethoven, porque los dos tenían muy buena relación, se respetaban mucho. Otro duelo famoso enfrentó a Beethoven con el berlinés Daniel Steibelt en 1800. En este caso Ludwig se impuso humillando a su rival, porque ambos habían tenido algún encuentro previo en el que Steibelt se había comportado de forma irrespetuosa. En su enfrentamiento, Beethoven tomó las partituras que había estado tocando Steibelt antes que él, las puso boca abajo y empezó a improvisar con su particular genialidad, haciendo vibrar al público enfervorecido.
Su adversario abandonó furioso el lugar. En este 1800, Ludwig estrenó la primera sinfonía unos meses antes de cumplir los 30 años. Se la dedicó al barón van Swieten, que también había sido mecenas de Mozart. Para entonces ya tenía una asignación anual del príncipe Lichnowsky que ascendía a 600 florines, cantidad que, sumada a la asignación del elector de Colonia, le aseguraba cierta independencia. Al príncipe Lichnowsky le dedicó la segunda sinfonía, que mostró al público en 1803. A finales de 1800 aceptó dar clases de piano a Ferdinand Ries, que fue amigo suyo y llegó a trabajar para él como secretario y copista. Es un personaje importante en la vida de Ludwig y también para nosotros, porque 11 años después de la muerte del compositor, publicó una importante biografía del genio coescrita con Wigela. ¿Recordáis? El médico que se había casado con Eleonora von Brenin, uno de los primeros amores de Beethoven. Fue con el cambio de siglo cuando Ludwig por fin se atrevió a confesar sus problemas de oído a dos de sus mejores amigos, uno de ellos precisamente Wigela. Ludwig había intentado disimular en sociedad, pero esa pérdida de audición lo estaba alejando de la gente, lo volvía aún más desconfiado que de costumbre. ¿Un músico que se estaba quedando sordo? Era enorme la frustración que el compositor sentía. ¿Y cómo estaba el corazón de Ludwig van Beethoven en ese 1801? En los años anteriores casi siempre había tenido alguna relación amorosa. Por ejemplo, se enamoró de la soprano Magdalena Billmann, a quien, según contó años más tarde la hermana de esta, pidió matrimonio en torno a 1799, y ella se negó alegando que era demasiado feo y estaba un poco loco. Ahora se trataba de la condesa Giulietta Guicciardi, de origen italiano por parte de padre y por parte de madre familia de los Brunswick, de quienes os hablaremos más tarde. Beethoven le dedicó a Guicciardi una de sus piezas más inmortales, la sonata conocida como Claro de Luna, publicada en 1802 y que, por cierto, no se llama así, sino Quasi una fantasía. Claro de Luna es un nombre que le dio el crítico musical y poeta alemán Ludwig Hallstatt cuando Beethoven ya estaba muerto, porque la obra le evocaba la luz de la luna brillando sobre el lago de Lucerna. Pero volviendo a la relación con Guicciardi, esta aristócrata de 17 años de carácter frívolo y un poco egoísta estaba entre sus alumnos. Beethoven no aceptaba su dinero como pago por las clases, solo ropa, bajo el pretexto de que ella misma la había cosido. En realidad la ropa no le importaba al compositor, que siempre iba muy desastrado. Al mismo tiempo era muy exigente con ella como maestro. Parece que Ludwig, que ya tenía 30 años, se enamoró de ella e incluso pensó en el matrimonio. Y la joven, que llegó a entregarle un retrato que él conservó hasta la muerte, lo explotó financieramente, según se señala en la biografía de John
y Brigitte Massin, al hacer que ayudara económicamente sin que Beethoven fuera rico, a un conde 10 años menor que el músico con el que finalmente Guicciardi se casó en 1803. Pese a todo, se puede decir que el genio musical siempre tuvo éxito con las mujeres, aunque mostrara a menudo un carácter huraño y no fuera guapo ni elegante. Muy a menudo las relaciones del compositor se rompieron por las diferencias entre clases sociales. Se solía fijar en mujeres nobles y él era un plebeyo. Un genio de la música, sí, pero para aquellos aristócratas de Viena era un hombre sin fortuna y casi un criado a su servicio. En otras ocasiones, las relaciones se frustraban seguramente porque los sentimientos del compositor por la dama en cuestión no eran demasiado consistentes. Lo habitual era que se enamorara muchas veces, pero durante poco tiempo. Es bastante probable que el desengaño amoroso con Guicciardi ya se hubiera producido en la primavera de 1802, cuando por recomendación de su médico Beethoven se trasladó a un pueblo llamado Heiligenstadt, a las afueras de Viena. Allí permaneció hasta octubre. Marcharse al campo era algo que solía hacer durante los meses de verano porque lo ayudaba a desconectar de la vida en Viena, y en ese ambiente rural surgían muchas ideas para sus composiciones. Siempre le había gustado mucho entrar en contacto con la naturaleza, las largas caminatas, pero en este 1802 además buscaba que el silencio le permitiera ir recuperándose de su incipiente sordera. Eso no ocurrió pese a seguir numerosos tratamientos. Se desesperó y la depresión lo acució de tal manera que el 6 de octubre, con 31 años, escribió una carta a sus hermanos que nunca llegó a enviar y que posteriormente recibiría el nombre de Testamento de Heiligenstadt, porque apuntaba a la idea del suicidio. Muchos años más tarde, un día después de la muerte de Beethoven, encontraron el documento escondido en un compartimento secreto de su escritorio, junto a 2 retratos de mujer y su famosa carta a la amada inmortal. En el documento escrito en Heiligenstadt, Ludwig hablaba de su enfermedad desde un estado anímico que refleja su tristeza, depresión y frustración. «Oh hombres que me juzgáis odioso, testarudo o misántropo, qué equivocados estáis», escribió Beethoven. «Hace ya 6 años que me he visto golpeado por una dolencia incurable, agravada por médicos incapaces, decepcionado año tras año con la esperanza de una recuperación, y finalmente obligado a enfrentar una enfermedad crónica cuya cura, si es posible, llevaría años», explicaba el compositor. También escribió: «No me era posible decir a los hombres: hablad más fuerte, gritad, porque soy sordo. ¿Cómo poder confesar la debilidad de un sentido que en mí debería existir en un estado de mayor perfección que en los demás? Estos incidentes», continuaba Beethoven, «me llevaron al borde de la desesperación y poco ha faltado para poner fin a mi vida. Solo el arte me ha salvado. Me parecía imposible dejar el mundo antes de haber dado todo lo que yo sentía que estaba llamado a dar. Y así he soportado esta existencia miserable, verdaderamente miserable, con un cuerpo tan sensible al que todo cambio un poco brusco puede hacer pasar del mejor al peor estado de salud». Y terminaba declarando a sus 2 hermanos herederos de su pequeña fortuna. Pero, al mismo tiempo que escribe estas líneas, también empieza a trabajar en los primerísimos bosquejos de una nueva obra. Y no era un requiem, sino una sinfonía, la heroica, que al romper diversos esquemas de la tradicional sinfonía clásica, sentó las bases del romanticismo musical.
Beethoven parecía resurgir de sus cenizas con más fuerza que nunca. La finalizó en 1804 y en un principio la llamó Sinfonia Grande Intitolata Bonaparte, ya que consideraba a Napoleón un gran hombre por encarnar los ideales de la Revolución Francesa y porque su gobierno descansaba sobre una república, sobre la libertad ilimitada. Ludwig creía, por ejemplo, en el sufragio universal. Sin embargo, cuando el militar y estadista francés se autoproclamó emperador en mayo de ese mismo año, Beethoven estalló en cólera y, según su secretario y alumno, Ferdinand Ries, Beethoven gritó muy enfadado: «Ahora va a pisotear todos los derechos humanos, no obedecerá más que a su ambición, querrá elevarse por encima de los demás y se convertirá en un tirano». Y se dirigió a su mesa, cogió la hoja del título de la sinfonía, la rompió y la tiró al suelo. A continuación retituló la sinfonía con el nombre de Heroica y escribió como subtítulo Sinfonía Heroica, compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre. Ese mismo año vio la luz en un concierto privado en una de las residencias del príncipe Lobkowitz, el castillo de Eisenberg, y ya en abril de 1805 la estrenó públicamente en Viena. Durante ese año también trabajó en la única ópera que llegó a escribir. Se basaba en el libreto del francés Jean-Nicolas Pouilly. Tenía una protagonista femenina, Leonora, y se estrenó con el nombre de Fidelio. La originalidad de Beethoven es apabullante al alejarse de lo que triunfaba esos días. No es ni comedia ni tragedia, sino una historia de amor conyugal. La del matrimonio formado por Leonora y Florestan, un aristócrata español a quien su rival don Pizarro mantiene cautivo de forma ilegal en una cárcel estatal que él dirige y situada a pocos kilómetros de Sevilla. Leonora, haciendo alarde de una gran valentía, luchará por liberarlo y para conseguirlo se disfrazará de hombre. Se hará llamar Fidelio. Por desgracia, el estreno de la ópera en noviembre en el Theater an der Wien fue un fracaso. Y es que justo en esas fechas las tropas napoleónicas habían marchado sobre Viena, así que la alta burguesía y la aristocracia locales se habían refugiado en sus tierras y el escaso público que acudió a las 3 únicas representaciones que se hicieron estuvo compuesto en su mayoría por oficiales militares franceses con escaso interés en una ópera alemana. Personas cercanas a Ludwig, como el príncipe Lichnowsky, Stefan von Brenin, lo presionaron para hacer cambios en la ópera, para simplificar su obra. Y a regañadientes lo hizo. De los 3 actos que tenía, la dejó en 2. Contó con la colaboración de Stefan como libretista de la obra. Fidelio volvió a representarse en 1806 con este nuevo formato y funcionó solo un poco mejor en taquilla. El verdadero éxito de esta ópera no llegó hasta 8 años más tarde y todavía hoy se encuentra entre las más representadas en el mundo. Como curiosidad, en ese reestreno de 1814 estaba presente entre el público un jovencísimo Franz Schubert, que con 17 años había vendido sus libros de la escuela para poder comprar una entrada. Pero regresemos a mayo de 1806, a la vida personal de Ludwig. Su hermano Karl, que había estado trabajando a tiempo parcial para él como secretario y que gestionaba las relaciones comerciales del compositor con los editores musicales, por cierto, de forma poco eficiente, se casó con una mujer, Johanna Heiss. Ella estaba embarazada de 6 meses y al hijo lo llamaron Karl. Desde el principio, Beethoven no aceptó a su cuñada por su reputación. La acusaba de inmoralidad, de haber tenido amantes. Ludwig, en cuestión de moralidad, se mostraba especialmente estricto. A partir de la boda, ambos hermanos se distanciaron y Karl dejó de colaborar con Ludwig.
No es que se quedara sin trabajo, desde 1800 tenía un puesto en el Departamento de Finanzas del gobierno. 1806 fue el año en que Beethoven compuso la Cuarta Sinfonía, que estrenó un año más tarde, y llegó a su fin la relación que había mantenido de forma intermitente con Josephine Brunswick, de una familia noble húngara. Se cree que fue una mujer muy importante en su vida. Al menos le escribió 15 cartas de amor y se refería a ella como su única amada. Algunos expertos creen que fue la destinataria de su misteriosa carta a la amada inmortal. Se conocían desde 1799, cuando la madre de Josephine pidió a Beethoven que les diera clases de piano a sus dos hijas, Josephine y Teresa. Al parecer la joven estaba entusiasmada con él, pero su progenitora deseaba un yerno rico y aristocrático, así que la casó enseguida con un conde mucho mayor que ella, el húngaro Joseph von Daim. Beethoven siguió dándole clases hasta 1800, pero a partir del año siguiente, el compositor, debido a sus problemas de oído, empezó a rehuir los contactos sociales. El marido de Josephine falleció de una neumonía en 1804 y ella se quedó viuda con 3 hijos pequeños y un cuarto en camino. Durante aquel tiempo ella y Beethoven no dejaron de cultivar una gran amistad y él seguía dándole clases de piano. Se cree que fue a finales de ese año o principios de 1805 cuando empezaron a mantener un romance. Pero la relación estaba condenada de antemano porque, además de que la familia de ella intervino para malograr el affair, si Josephine hubiera contraído matrimonio con un plebeyo como Ludwig, habría perdido sus privilegios sociales y quizás la tutela de sus 4 hijos. Curiosamente, terminó casada en segundas nupcias en 1810 con un varón estonio de poca alcurnia llamado Christoph von Stackelberg y con quien no fue feliz. Algunos expertos en el compositor aseguran que con posterioridad a la relación con Josephine, Beethoven llegó a estar prometido con su hermana, Teresa, y que fue ella el gran amor de su vida. Otros creen que solo compartieron una gran amistad. En 1806, Beethoven recibía tantos encargos que ya no tenía que regatear el precio. Siempre pagaban lo que él pedía. Tenía una seguridad absoluta en su talento y por ello se sentía al nivel de cualquiera, incluida la aristocracia vienesa. No creía en las diferencias de clase y sí en el principio de igualdad de la Revolución Francesa. Por esa razón, no se mostraba humilde en su relación con la nobleza. Los trataba de tú a tú. Son legendarias las frases que en 1806, en plena ocupación napoleónica de Viena, escribió el príncipe Lichnowsky cuando éste osó ordenarle que se sentara a tocar el piano para algunos oficiales franceses que eran huéspedes del noble. Beethoven se negó, se marchó muy airado del castillo de Lichnowsky y después le envió una nota en la que le decía: «Príncipe, lo que vos sois, lo sois por el azar del nacimiento. Lo que yo soy, lo soy por mí mismo. Príncipes los hay y habrá todavía a millares, pero Beethoven solo hay uno». Por supuesto, la anualidad de 600 florines que le pagaba a Lichnowsky desapareció, aunque es justo decir que el príncipe siempre le demostró una gran lealtad y a lo largo de toda su vida no dudó en protegerlo y ayudarlo en numerosas ocasiones. En otoño de 1807, Ludwig compuso la Quinta Sinfonía.
y en diciembre del año siguiente estrenó la sexta, también conocida como la Sinfonía Pastoral. Con esta sinfonía el compositor manifestó su amor por la naturaleza. Así, por ejemplo, uno de los movimientos pretende evocar un hermoso campo donde brilla el sol y los pájaros trinan. Y otro representa una violenta tormenta. Desde principios de siglo, Ludwig había mantenido una gran amistad con una noble húngara, la condesa Marie von Erdődy, que además de muy buena pianista era su confidente hasta tal punto que Ludwig se llegó a referir a ella como padre confesor. En octubre de 1808, Beethoven dejó la casa donde había residido los últimos 4 años para mudarse al hogar de la condesa y allí vivió con ella hasta marzo de 1809. Algunos biógrafos han calificado su relación de amistad amorosa. A partir del enfado con su principal mecenas, el príncipe Lichnowsky, y de perder la renta que le pagaba, el compositor se encontró en apuros económicos. Y entonces le llegó una oferta para ocupar el puesto de director de orquesta en la corte de Jerónimo Bonaparte, al que su hermano Napoleón había puesto al frente del reino de Westfalia para impedir un alzamiento en la región. Pese a ser un patriota alemán y después de 16 años luchando por su libertad como creador musical, la desesperación haría que Beethoven cambiara Viena por la ciudad de Kassel. ¿Iba a perder la independencia como le había pasado a Mozart con el arzobispo Colloredo? En el último momento, en marzo de 1809, llegaron al rescate 3 de los mecenas aristócratas que seguían apoyándolo. El joven archiduque Rodolfo de Habsburgo, al que Beethoven había tomado como alumno, y los príncipes Lobkowitz y Kinsky. Los 3 firmaron con él un contrato vitalicio por el que le asignaban un salario anual de 4.000 florines, a cambio de que se comprometiera a seguir viviendo en Viena. Podía componer cuando quisiera y lo que quisiera, algo inaudito hasta aquel momento. Y su amiga amante Marie von Erdődy fue decisiva en el acuerdo. 1809 fue un año convulso para Austria, ya que se unió a Gran Bretaña para formar la Quinta Coalición y declarar la guerra a Francia, de modo que Napoleón volvió a invadir Viena. La noche del 11 de mayo, mientras estaba en casa de su hermano Karl, la ciudad fue bombardeada por el ejército invasor. Y Ludwig, profundamente preocupado por su pérdida de audición, se refugió en el sótano y se tapó la cabeza con cojines. Esperaba así proteger sus oídos de los cañonazos, porque además los ruidos fuertes le resultaban insoportables. Las tropas del emperador francés ocuparon por segunda vez Viena el 13 de mayo. Fueron tiempos difíciles para la ciudad. Los alimentos escaseaban, el pillaje se multiplicaba y en el caso personal de Beethoven, además de verse obligado a permanecer en la ciudad en verano sin poder marcharse al campo como era su costumbre, vio lógicamente suspendido el pago de la renta que recibía de los príncipes. Para colmo, durante uno de sus paseos, llegaron a detenerlo como sospechoso de espionaje. Y sus oídos tuvieron que sufrir los estruendosos ruidos de las minas que Napoleón había ordenado colocar para destruir las murallas de la ciudad, muy cerca de donde el compositor vivía. En octubre, por fin, se firmó el Tratado de Schönbrunn, que puso fin a la guerra, y el 20 de noviembre los franceses abandonaron la ciudad. Después de una época difícil para la salud de Beethoven,
de nuevo mejoró y volvió a sentir deseos de contraer matrimonio. En abril de 1810, con 39 años, dedicó la famosa bagatela Para Elisa a la joven Teresa Malfatti, alumna suya y una precoz pianista de 18 años que había asombrado a todos, incluido Beethoven, con su talento. De hecho, la pieza también se conoce con el nombre de Para Teresa. Ludwig se enamoró de ella, incluso empezó a cuidar su aspecto físico. Pero seguro que lo adivináis. Ella lo rechazó y terminaría casándose con un noble. Otros musicólogos creen que Para Elisa en realidad estaba dirigida a Elisabeth Roque, hermana de un cantante que interpretaba el papel de Florestan en su ópera Fidelio y con quien Ludwig habría mantenido una estrecha amistad. Hay más candidatas. El caso es que el misterio continúa hoy. Y hablando de misterios, ¿sabíais que la partitura de Para Elisa no se descubrió hasta 4 décadas después de la muerte de Beethoven? La encontró un joven musicólogo llamado Ludwig Noll en uno de los cuadernos del compositor que estaba en posesión de Teresa Malfatti, y Noll se la mostró al mundo en 1867. En realidad, Beethoven la dejó inconclusa y Noll le dio forma. Poco después de su decepción amorosa con Malfatti, apareció en la vida de Ludwig una joven entusiasta de 25 años llamada Bettina Brentano, escritora y novelista romántica. Por cierto, que ella nos dejó testimonio a través de una carta de julio de 1810 de que Beethoven, a quien acababa de conocer, ya entonces cortaba las patas de sus pianos. No sabemos si el compositor tal vez lo hacía porque le gustaba trabajar tirado en el suelo o porque al no poder escuchar el sonido del piano por su sordera, en esa posición le resultaba más fácil notar las vibraciones que producía el instrumento. De hecho, muy pronto finalizaría su carrera como virtuoso del piano. Tuvo que dejar de tocarlo en público porque, debido a la sordera, sus actuaciones empezaron a ser desastrosas. Pero volvamos con Brentano. Mantenía una gran amistad, casi flirteo platónico, con el literato más importante en lengua germana, Johann Wolfgang von Goethe, pieza fundamental en la fundación del romanticismo alemán, e intentó que ambos genios llegaran a colaborar en un proyecto juntos. En realidad, Ludwig, que admiraba desde hacía muchos años a Goethe, en 1810 ya le había puesto música a la obra de teatro Egmont, una tragedia escrita por el dramaturgo y ambientada en Flandes, en la que se cuenta la vida del conde de Egmont, que se enfrentó a mediados del siglo XVI al tercer duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, y terminó arrestado y decapitado. El autor de Fausto y las penas del joven Werther se resistía a los intentos de Brentano porque alguien de su confianza no le había dado buenas referencias acerca del talento de Beethoven. Pero resulta que en julio de 1812, cuando la joven y el dramaturgo ya estaban a malas tras una discusión, Beethoven y Goethe por fin coincidieron y se conocieron en persona. Fue en Teplitz, una elegante ciudad balneario de Bohemia en la actual República Checa, a donde acudió el compositor para someterse a una nueva cura para su sordera. Pero aquello, más que un encuentro, fue un desencuentro, porque
ambos eran de caracteres incompatibles. Beethoven era un revolucionario, una persona muy enérgica, de personalidad desenfrenada, mientras que Goethe, 21 años mayor que él, era más conciliador y también estaba más aburguesado. Al escritor le tiraba mucho más la corte que a Beethoven, de ideales republicanos. Es famosa la anécdota, que no se sabe si ocurrió en realidad, pero que narró en una carta la propia Bettina Brentano, que cuenta que Beethoven y Goethe estaban dando un paseo en Teplitz cuando se encontraron con la emperatriz María Luisa, tercera esposa del emperador Francisco I, su familia y su séquito. Entonces el músico le dijo al escritor: «Continúe agarrado a mi brazo, son ellos los que nos deben dejar pasar, no nosotros». Pero Goethe se soltó de Beethoven y se puso a un lado con el sombrero en la mano para saludar a la comitiva. Beethoven pasó como si nada entre los archiduques, que le abrieron paso y lo saludaron. Aguardó a Goethe para continuar el paseo y supuestamente le dijo: «Te he esperado porque te respeto y admiro tu trabajo, pero has mostrado demasiada estima por esa gente». Unos días después, el compositor se marchó de aquella ciudad balneario y músico y escritor no volvieron a verse. En Teplitz no solo se produjo el encuentro con Goethe. Antes de eso, entre el 6 y el 7 de julio, Beethoven redactó en este lugar la famosa Carta a la amada inmortal. 10 páginas escritas a lápiz con un sistema de puntuación y ortografía muy personal del compositor. En ella expresaba sus sentimientos por una mujer desconocida. La llamaba mi ángel, mi todo, mi yo. Os leo algunos párrafos. «Por mucho que tú me ames, yo te amo, sin embargo, mucho más. Vivir solo puedo hacerlo completamente contigo o con nadie. Conoces mi fidelidad hacia ti, jamás ninguna otra podrá poseer mi corazón. Tu amor me ha hecho el hombre más feliz de los mortales y al mismo tiempo el más infeliz». Y concluye con un «siempre tuyo, siempre mía, siempre nuestro». Imposible saber con certeza la destinataria de estas apasionadas palabras, porque no hay ningún documento que nos lo indique. Eso sí, candidatas no faltan. Josephine Brunswick, Bettina Brentano, la cuñada de Bettina, Antonia Brentano, Teresa Malfatti, la pianista Dorothea Erdmann, Teresa von Brunswick, Giulietta Guicciardi, la cantante Amalia Sebald, y aunque no os lo creáis, todavía me dejo algunas en el tintero. Quizá no sepamos nunca quién fue esa amada inmortal, pero sí está claro que el de Beethoven era un corazón enamoradizo. Siempre tenía relaciones amorosas, pero ya os adelanto que jamás llegó a casarse. Las dos máximas favoritas, según los expertos, para ser la amada inmortal son Antonia Brentano, cuñada de Bettina Brentano, y sobre todo Josephine Brunswick. De hecho, existen sospechas de que el bebé que Josephine dio a luz 9 meses después de que se escribiera la famosa carta era hija biológica de Beethoven. Se llamaba Minona von Stackelberg y, leído al revés su inusual nombre, se lee la palabra Anonym, que en alemán significa anónimo. Josephine había roto con Ludwig unos años atrás, pero quién sabe si no volvieron a estar juntos, porque en ese verano de 1812 a ella la había abandonado su segundo marido, Christoph von Stackelberg. Por lo que se dice en la carta de Beethoven, se deduce que amaba desde hacía tiempo a su destinataria y que ésta podía ser una mujer casada y que se había separado o no se llevaba bien con su marido. Otros especialistas en el músico creen que la moral del compositor era demasiado estricta como para que se tratara de una mujer casada. A saber, mi teoría
es que su verdadera amada inmortal siempre fue la música. Volviendo a cuestiones más prosaicas, en ese 1812 al compositor le acuciaron los problemas económicos por la reciente devaluación de la moneda que había mermado su paga y por la situación de dos de sus aristocráticos mecenas. El príncipe Lobkowitz se había quedado al borde de la ruina y en noviembre el príncipe Kinsky, con solo 30 años, había fallecido tras sufrir una caída del caballo. La viuda de Kinsky se negaba a seguir pasándole su asignación a Beethoven. Un año más tarde, Ludwig, que no estaba atravesando su mejor momento anímico ni creativo, entabló amistad con un mecánico e inventor alemán llamado Johann Nepomuk Melse, que sabía fabricar órganos y era conocido, entre otras cosas, porque era el propietario del autómata El Turco, una prodigiosa máquina que jugaba al ajedrez y derrotó al mismísimo Napoleón. Quizá os contemos su historia en otro vídeo. Melse había inventado unas trompetillas acústicas que por supuesto interesaron a Beethoven y patentó, que no inventó, el metrónomo. Le regaló uno a Ludwig, a quien le entusiasmó porque le permitía fijar a qué velocidad deseaba que sonaran sus obras. Fue el primer gran compositor en usarlo. Melse también inventó el panarmónico, instrumento musical que era una especie de órgano mecánico diseñado para sonar como una orquesta, muy parecido al posterior orquestrión, y convenció a Beethoven para que le escribiera una composición de 15 minutos de duración. Melse incluso asesoró al compositor de Bonn a la hora de diseñar la obra, que se tituló La Victoria de Wellington, también conocida como la Batalla de Vitoria. Beethoven celebraba con ella la entonces reciente victoria de las tropas británicas, españolas y portuguesas frente a las tropas de José Bonaparte en España. Luego, el músico transcribió la obra para orquesta, para músicos humanos, convencido por el propio Melse. Ludwig hizo todo esto más que nada como un divertimento, pero obtuvo un éxito increíble cuando la obra se estrenó junto a su séptima sinfonía en diciembre de 1813, ya que apelaba al sentido patriótico del público asistente. Al cabo de un par de meses, estrenó la octava sinfonía, considerada la más alegre de toda su obra, y eso que la compuso en horas bajas, de nuevo cansado de la vida. Aunque en 1814 lo inició con una enfermedad grave, en ese año y en 1815 por fin consiguió el éxito económico y social que buscaba. Se había ganado el reconocimiento y respeto de todos. Se repuso con mucho éxito su ópera, Fidelio, en mayo de 1814 y en octubre, en la apertura del Congreso de Viena,
brilló frente a reyes y príncipes. Retomó su amistad con Marie von Erdődy, a quien dedicó 2 sonatas para piano y violonchelo. Melse intentaba ponerle a punto una nueva trompetilla acústica. Y cuando todo parecía ir relativamente bien, porque él seguía con sus problemas de salud, en noviembre de ese 1815 falleció de tuberculosis su hermano Karl, a quien Beethoven llevaba 3 años ayudando a nivel económico debido a su enfermedad. Durante los 5 años siguientes, Beethoven se metió en una turbia pelea con su cuñada, Johanna Reis, para conseguir la custodia de su sobrino Karl, que tenía 9 años. Según el músico, lo hizo porque quería alejarlo de la mala influencia de su madre, porque ésta le había sido infiel a su marido. Reis fue condenada en 1811 a un mes de prisión por adulterio. Reis peleó en los tribunales por mantener la custodia de su hijo o al menos compartirla con su cuñado, como había dictado en su testamento su marido. Y muchos ven en el comportamiento de Beethoven, que llegó a acusar a Johanna de haber envenenado a su marido, una actitud egoísta, ya que quiso tener al niño para él solo y hacer de él el hijo que nunca había podido tener para paliar así su soledad. Finalmente, tras una enconada pelea en los tribunales, que primero concedieron en 1816 la custodia a Ludwig, aunque su sobrino con 12 años llegó a escaparse para regresar con Johanna, y después a la madre en 1819 por la sordera del compositor, en 1820 le otorgaron definitivamente a Beethoven, que entonces tenía 50 años, la tutela de su sobrino. Para entonces, Karl ya tenía 14 años y la furiosa disputa entre Ludwig y Johanna, quien también empleó sucias artimañas contra su cuñado, lo había condenado a una infancia infeliz que le marcó. En esos años de juicios contra su cuñada, la celebridad de Beethoven, sus finanzas y su salud se resintieron, y su sordera llegó hasta tal punto que normalmente necesitaba cuadernos de nota y lápiz para poder conversar con quienes lo visitaban. Asimismo, mientras cuidaba de su sobrino, descendió su productividad como compositor, aunque siguió trabajando. Por ejemplo, en la sonata Hammerklavier, en su Missa Solemnis y en su 9ª Sinfonía, con la que revolucionaría la historia de la música. Además, en 1819, el más complicado de estos años, la policía austríaca lo tenía en el punto de mira debido a sus ideas políticas. Como hemos dicho, era republicano. Dentro del terreno de las anécdotas y sin que el hecho tenga ninguna relación con sus ideas políticas, se cuenta que en una ocasión lo detuvieron en 1821 mientras daba un paseo por las calles de la ciudad balneario Baden en Austria, porque parecía un vagabundo, de aspecto desaliñado, sin sombrero, con un abrigo viejo. Se había perdido y hambriento se asomaba a las ventanas de las casas, así que se lo llevó la policía. Entre rejas gritaba furioso: «¡Yo soy Beethoven!», pero los agentes le respondían en tono irónico: «Por supuesto, ¿por qué no? Tú eres un vagabundo. Beethoven no es como tú». Hasta que al cabo de unas horas por fin se aclaró el asunto y lo pusieron en libertad. A finales de 1822 terminó su Missa Solemnis y volvió a volcarse en su nueva sinfonía y un proyecto para que se hiciera una edición de sus obras completas. Este año recibió la visita del compositor italiano Gioachino Rossini, que se encontraba en Viena, donde alcanzó un gran éxito. Por desgracia, según contó el propio Rossini, su sordera y mi ignorancia del alemán hicieron imposible la conversación. Al menos celebro haberlo visto. Cuando en 1823 murió el maestro de capilla de la corte de Viena, varios de sus protectores, incluido el príncipe Lichnowsky, hicieron una nueva tentativa para conseguirle el puesto a Ludwig y asegurar su futuro, pero fracasaron. Antes que dárselo a Beethoven, la corte prefirió suprimir el puesto, escudándose en que lo hacían por motivos económicos.
La verdad es que no veían con buenos ojos a Beethoven por su fama de republicano. Y lo cierto es que hasta el fin de sus días al compositor le acompañó un busto del político y militar romano Bruto que lucía bien a la vista en su escritorio. Siempre se ha dicho que junto a la sordera le sobrevino una especie de manía persecutoria, pero quizás tenía una base real. Sus benefactores intentaron que Ludwig se ganara al emperador escribiéndole una misa, pero el compositor se negó. Lichnowsky también quiso animarlo a que escribiera una segunda ópera, tras el gran éxito que había tenido la reposición de Fidelio. Sin embargo, Beethoven deseaba dedicarse en cuerpo y alma a su novena sinfonía, y eso que en primavera y verano, debido a una conjuntivitis aguda, sus médicos le prohibieron leer y escribir. No hizo mucho caso. Pese a estar delicado de salud y enfrascado en la composición de la novena, en abril de ese año, según cuentan en su biografía Jean y Brigitte Massin, aceptó recibir en casa una visita muy especial, la de un niño de 11 años llamado Franz Liszt. Beethoven siempre evitaba ver a niños prodigio. Recordad que su experiencia en la niñez no había sido precisamente buena. Pese a ello, el propio Liszt escribió años después que, tras escucharlo tocar, el maestro le dio un beso en la frente y le dijo: «Tú eres feliz y harás feliz a los demás. No hay nada mejor ni más hermoso». Por cierto que Beethoven, para mejorar su situación financiera, ofreció copias de la partitura de su Missa Solemnis a numerosas cortes europeas y a las personas más poderosas de Europa, a razón de 50 ducados por cada una de ellas. Pero esta acción económica fue un fracaso, recibió muy pocos pedidos. La novena sinfonía finalmente se estrenó el 7 de mayo de 1824, sin la presencia de los miembros de la familia imperial, pese a que fueron invitados personalmente. Dio igual, el éxito fue grandioso. También conocida como coral, fue la última sinfonía completa que compuso, ya que empezó la 10ª, pero no llegó a terminarla. Y sorprendió al público porque en su último movimiento intervenían 4 solistas y un coro, algo muy inusual en aquella época.
Beethoven se había sentado en el escenario, de cara a la orquesta, al lado de Michael Umlauf, que iba a dirigir el concierto. Por lo que cuando la actuación llegó a su final, no se percató de los estruendosos aplausos que a su espalda estaba recibiendo por parte de los asistentes. Una de las intérpretes, la contralto Caroline Unga, se acercó al compositor para tomarlo de los hombros y con delicadeza instarlo a darse la vuelta para poder ver así a su público totalmente entregado. Beethoven se inclinó ante ellos, agradecido y emocionado. El texto que interpretaron los solistas y el coro era el poema de Friedrich Schiller, An die Freude, conocido como Oda a la Alegría. Con esta obra Beethoven rompió el esquema cerrado de las formas musicales y en eso precisamente se ha convertido esta sinfonía, en un símbolo de la libertad, esa libertad que Beethoven veneraba. Amar por encima de todo la libertad, escribió el músico de Bonn en el cuaderno de un amigo cuando solo tenía 22 años. Lo malo es que la novena no obtuvo el éxito financiero que Beethoven habría deseado, y eso le enfadó mucho. Incluso llegó a acusar al músico Anton Felix Schindler, que le hacía las veces de secretario, de haberle robado parte de la recaudación. Terminaron fatal y lo sustituyó como persona de confianza por Karl Holz, que era un violinista integrante del cuarteto Chopin-Sig, de quien ya hablamos en el anterior vídeo. La novena sinfonía no fue su última obra, todavía verían la luz los últimos cuartetos. Y él, a sus 53 años, tenía aún la mente repleta de proyectos. En cuanto a la relación con su sobrino, al que llamaba hijo, siempre fue difícil y a partir de 1825, cuando el joven tenía casi 19 años, fue empeorando cada vez más. Beethoven era exigente con el muchacho, que no pasaba de la mediocridad como estudiante y a quien además reprochaba las amistades que tenía y que siguiera viendo a su madre. El entorno de Beethoven incluso espiaba al joven para informar al compositor de Bonn de todas sus faltas. Podéis imaginar el agobio que sentía aquel joven para que en el verano de 1826 vendiera su reloj para comprar 2 pistolas, se marchara a Baden y en plena noche subiera hasta las ruinas del castillo de Traunstein para pegarse 2 tiros en la cabeza. Por suerte, una de las 2 armas falló y la bala de la otra solo le hizo una herida leve en la sien. Cuando una persona lo encontró, Karl le pidió que lo llevara con... ¿Con quién? ¿Lo adivináis? Efectivamente, con su madre. Después lo ingresaron en un hospital donde tuvo que declarar ante la policía porque el suicidio en aquella época y lugar era un delito. Allí el joven dijo que había tratado de matarse porque su tío lo había agobiado demasiado. El intento de suicidio destrozó a Beethoven. En cuanto a Karl, para evitar que la ley le infligiera un severo castigo, tuvo que enrolarse en el ejército. Pero antes de marcharse de Viena, el joven permaneció un tiempo con su madre y a continuación, ya en otoño, 2 meses con Beethoven en la finca de su tío Johann, en Kneixendorf, a unos 80 kilómetros de Viena. La relación del compositor con este hermano, el único que le quedaba y que era un boticario de éxito, tenía sus altibajos, porque también con esta cuñada, llamada Teresa Obamaya, Beethoven se llevaba mal. Fue a raíz de que en 1812 Johann le propusiera matrimonio a esta mujer, que era su ama de llaves y se había convertido en su amante. El compositor creía que la prometida de su hermano, que tenía una hija ilegítima llamada Amalia, no merecía llevar el apellido Beethoven. Así que llegó a denunciar el caso ante las autoridades del lugar, incluidas las religiosas, para detener la boda. No lo consiguió.
En honor a la verdad hay que decir que la pareja no fue feliz, tampoco tuvieron hijos. Y más allá de su relación complicada con Teresa, Ludwig tenía sus más y sus menos también con su hermano, porque Johann se había convertido en un nuevo rico y su actitud arrogante enfadaba a Beethoven. Como muestra, en una ocasión, en una carta enviada para felicitar el año nuevo, Johann escribió en el encabezado «Propietario terrateniente». En su misiva de respuesta, Beethoven añadió a su nombre el epíteto «propietario de un cerebro». Pese a todo, en 1826 decidió viajar a la finca de su hermano junto a Karl, que necesitaba descansar. Beethoven, por su parte, continuó componiendo y en octubre terminó el cuarteto Opus 135, el último de su ciclo de 16 cuartetos de cuerda, su último trabajo importante como compositor. Durante el primer mes de estancia en Gneixendorf, todo fue bien, pero en noviembre Beethoven vivió importantes encontronazos con su hermano y su cuñada, y también con su sobrino, de forma que Johann terminó por invitarlos a marcharse cuando lo desearan, lo que enfureció a Beethoven, que quiso irse de inmediato. Así que, en lugar de esperar a que su hermano pudiera llevarlo en coche unos días después, ese 1 de diciembre, Karl y él se subieron al carro de un lechero sin un techo sobre sus cabezas y con muy mal tiempo, con lo delicado de salud que estaba Beethoven. Los 80 kilómetros de distancia entre Gneixendorf y Viena, con una parada en un albergue de mala muerte sin un fuego con el que calentarse los huesos, fueron fatales para el músico de Bonn, que a su llegada a casa ya estaba enfermo de neumonía. El 9 de diciembre, con los cuidados de su nuevo médico, incluso llegó a levantarse de la cama y parecía animado. Pero esa misma noche se puso mucho peor. El hígado le estaba fallando. Y siguió empeorando más y más. Llegó a ser operado 4 veces por hidropesía, una acumulación de líquidos. Karl solo estuvo presente en la primera punción a finales de diciembre porque tuvo que marcharse el 2 de enero para incorporarse a su regimiento. Beethoven no volvió a ver nunca más a su sobrino hijo, a quien un día después de su marcha declaró su único heredero universal, porque a Karl no le permitieron regresar para darle el último adiós. Aún en el estado en que se encontraba, llegó a trabajar un poco más porque seguía teniendo muchos proyectos en la cabeza. Sufrió mucho en sus últimos días. Según cuentan en su biografía los Massin, cuando levantaron su cuerpo de la cama para hacerle una autopsia, se vio que estaba cubierto de llagas, pero rara vez había dejado escapar una queja. En sus últimos 15 días llegó a emocionarse con la música de otro genio, el vienés Franz Schubert, de quien llegó a decir: verdaderamente en este Schubert hay una chispa divina. Algunas fuentes apuntan que llegaron a conocerse en persona apenas 8 días antes de su fallecimiento. Schubert llevaba mucho tiempo queriendo conocer al maestro, lo admiraba muchísimo, aunque dada la extrema timidez de Schubert y el estado en que se encontraba Beethoven, aquel encuentro fue más que nada anecdótico. De hecho, otras versiones explican que los dos genios nunca llegaron a conocerse en persona y que Schubert siempre se lamentó de lo inaccesible que le había resultado su admirado Beethoven.
El 18 de marzo, en una carta dictada y firmada por Beethoven, dirigida a su amigo Ignaz Moscheles, el músico alemán mencionaba una nueva sinfonía que estaba esbozada en su mesa. La 10ª. Pese a que solo nos han llegado bocetos de esta obra inacabada, ha llegado a estrenarse. Fue recientemente, en octubre de 2021, en Bonn, como resultado de la colaboración de musicólogos y expertos en inteligencia artificial, que se encargaron de completarla. Se había previsto el estreno de esta versión completa para noviembre de 2020, con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, pero la pandemia obligó a posponerlo. Pero regresemos con Beethoven. El 24 de marzo de ese 1827, un sacerdote acudió a darle la extrema unción y tras la marcha del cura, el músico dijo a sus acompañantes la famosa frase de «Plaudite, amici, comedia finita est». Aplaudid, amigos, la comedia ha terminado. Una frase tomada del primer emperador romano, Octavio Augusto, que la pronunció en su lecho de muerte. No se sabe exactamente quiénes acompañaban a las 5:30 de la tarde del 26 de marzo a Beethoven en su habitación. Si aceptamos el testimonio que nos dejó el compositor Anselm Hüttenbrenner, que era un buen amigo de Beethoven, estaban él y Frau van Beethoven. Se cree que hablaba de una de las cuñadas del moribundo, Johanna, sí, la madre de Karl. Hüttenbrenner nos dejó su relato de los últimos momentos de vida del compositor, que falleció a las 17:45 horas con 56 años, debido a una insuficiencia hepática. Estuvo tumbado, escribió Hüttenbrenner, inconsciente desde las 3 de la tarde hasta pasadas las 5. De repente hubo un relámpago, acompañado por un violento trueno que iluminó con una luz cegadora la habitación. Tras este repentino fenómeno de la naturaleza, Beethoven abrió los ojos, levantó la mano derecha y apretó el puño. Durante segundos, su rostro mostró una expresión de enfado, como si intentara decir: «Poderes enemigos, os desafío, marchaos, Dios está conmigo». También parecía que, como si fuera un valeroso comandante, quisiera gritar a sus tropas: «¡Valor, soldados, confiad! La victoria es nuestra». Cuando dejó caer de nuevo la mano sobre la cama, sus ojos estaban cerrados a medias. Yo le sostenía la cabeza con mi mano derecha mientras mi izquierda reposaba sobre su pecho. Ya no pude sentir su respiración, ni el latido de su corazón. Es probable que la descripción de la escena poética de su muerte sea una especie de homenaje póstumo de su amigo, pero quién sabe. Hüttenbrenner pidió a la cuñada de Beethoven que le cortara un mechón de su cabello para que él pudiera guardarlo como una reliquia, y así se hizo. Lo mismo hicieron otros muchos amigos que fueron a presentar sus respetos al cuerpo ya sin vida del compositor. Y hablando de mechones, en 2019 la casa de subastas Sotheby's vendió por unos 40.000 euros un mechón de pelo que el propio Beethoven se cortó en vida en 1826 para regalárselo al pianista Anton Halm. La historia tiene su gracia porque Halm había solicitado un mechón de Beethoven para regalárselo a su esposa, que era muy fan de Beethoven, como recuerdo. Pero resulta que Karl Holz, violinista amigo de Beethoven, no sabemos si por hacer una broma le dio un pelo muy diferente. Cuando Beethoven se enteró de lo sucedido, muy enfadado, le dijo a Halm: «Te han engañado con este mechón de cabello. ¿Ves qué terribles criaturas me rodean? Las personas respetables se avergonzarían de estar con ellas. Te han dado pelos de cabra». Y delante del propio Halm se cortó un mechón de la parte posterior de la cabeza y se lo dio al pianista diciéndole: «Este sí es mi cabello». Al día siguiente a su muerte, gracias a Holz, que además de amigo había sido secretario de Beethoven, las personas más cercanas al compositor, entre ellas su buen amigo Stefan von Brening y su hermano Johann, encontraron el mecanismo del cajón secreto donde el músico atesoraba ciertos objetos.
unas acciones de banca destinadas a su sobrino Karl, el testamento de Heiligenstadt, la carta a la amada inmortal y 2 retratos de mujer, uno de Giulietta Guicciardi y otro de Marie von Erdődy. Había un tercer retrato, pero este no estaba guardado, sino colgado en la pared, y era de Teresa von Brunswick. Al entierro, que se celebró 3 días después, acudieron más de 20.000 personas, una despedida, como veis, muy diferente de la que había tenido 36 años antes Mozart. Y también, al contrario de lo que ocurrió con Wolfgang, enterrado en una fosa común sin marcar, sí sabemos dónde se encuentran enterrados los restos de Beethoven. Primero le dieron sepultura en el cementerio de Wiering y desde 1888 se encuentra en el cementerio central de Viena. Encerrarse en sí mismo, en su propio universo sonoro, como resultado de haber perdido por completo su capacidad de audición, nos dejó en los últimos 10 años de su vida unas obras brillantes, inigualables. En total, Ludwig van Beethoven, que personificó el vínculo entre el periodo clásico y el romántico, compuso unas 340 obras, 9 sinfonías, 2 misas, una ópera, un ballet titulado Las criaturas de Prometeo, 16 cuartetos de cuerda, 32 sonatas para piano, un concierto para violín, un triple concierto para violín, violonchelo y piano, y muchas más. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la escandalosa y trágica historia del compositor húngaro Franz Liszt, la primera rockstar de la historia? ¿Sabíais que una de sus hijas, Cosima, se casó con Richard Wagner? Y que la verdad sobre los últimos días de Liszt no se conoció hasta 2002, cuando salió a la luz el diario secreto de una joven alumna. Berlín, 1842. Estamos en una sala de conciertos. Si echáis un vistazo desde el escenario, quizá esperéis encontrar a un público totalmente en silencio, reverente ante la música clásica que está escuchando. Pues no. Las crónicas de la época describen a mujeres arrancándose las joyas y arrojándolas al escenario. Otras se están desmayando por la emoción. Y no penséis que los caballeros están mucho mejor. Algunos se retuercen en sus asientos, electrificados por lo que ven y escuchan. Y desde nuestra posición vemos a un hombre de perfil aquilino y una melena desafiante que domina el piano con un ímpetu casi salvaje. Porque hoy os vamos a hablar de Franz Liszt, la primera rockstar de la historia. Antes de Elvis, de los Beatles, de Taylor Swift o del grupo de K-pop BTS, antes de que existiera el concepto de fama, hubo un hombre en el siglo XIX que provocó una histeria colectiva tan intensa que hubo que ponerle un nombre a este fenómeno: listomanía, término acuñado por el poeta y ensayista alemán Heinrich Heine. Quizás algunos os estáis acordando en este momento de otra palabra para describir un fenómeno que fue parecido pero muy posterior: la Beatlemanía. El sufijo manía es de origen griego y su uso se ha dividido en 2 significados principales: el cultural y el médico, porque en psicología manía tiene un significado mucho más serio. Sirve para referirse a un estado mental patológico caracterizado por la euforia, la excitación, la hiperactividad y a veces los delirios. Y es que Heine describía lo que los fans de Liszt sentían como una epidemia contagiosa, una especie de locura colectiva. Pero, ¿realmente era para tanto? ¿O solo fue una exageración de la prensa de aquellos días? Numerosas biografías de Liszt, especialmente la obra del anglo-canadiense Alan Walker, describen acciones que hoy nos parecerían rituales propios de una secta. Si Liszt dejaba caer un pañuelo o un guante al suelo, el público
no se lo devolvía. Se abalanzaba sobre él, lo rompían en pedazos y cada fragmento se atesoraba como si fuera la reliquia de un santo. Y la cosa no queda ahí. Las crónicas de la época aseguran que mujeres de la alta sociedad europea, condesas, baronesas, rebuscaban en los ceniceros que el músico había tenido cerca, con la esperanza de recuperar colillas de uno de sus puros. No las querían para guardarlas en una cajita o en un joyero, sino para meterlas en los escotes de sus vestidos, para convertirlas en un objeto íntimo. Incluso había fans que llevaban pequeños viales de cristal para recoger los pozos de la taza de café que Liszt había dejado y guardarlos como talismanes. También se cuenta que en una ocasión Liszt tiró en las calles de Berlín una colilla al suelo y una dama que lo observaba, se cree que de la aristocracia, corrió a rescatarla antes de que se perdiera. La mujer hizo que la incrustaran en un relicario de plata y diamantes, y había quien se burlaba de ella por el olor rancio y desagradable a tabaco que desprendía cuando se ponía aquella joya para acudir a las funciones de la corte, pero ella soportaba las críticas con un orgullo devoto. La idolatría que el público sentía por Liszt no fue casual, ni siquiera fruto de la genialidad del húngaro como compositor e intérprete. Él mismo la hizo posible porque entendió antes de que nadie lo hiciera la diferencia entre ser un gran músico y ser una estrella. Por cierto, Liszt inventó el recital, fue el primero en atreverse a dar un concierto completo él solo. Quizá algunos os estéis planteando, pero seguro que músicos como Ludwig van Beethoven ya daban conciertos solos. En realidad, si ibas a un concierto de Beethoven, no solo tocaba él. El programa podía incluir, por ejemplo, una obertura de orquesta, un aria cantada por una soprano invitada, una improvisación de Beethoven al piano, luego otra pieza de orquesta y terminar con un movimiento de una sinfonía. El pianista era una parte del menú musical. Tocar solo durante toda la velada se habría visto como algo arrogante o monótono. Eso cambió con Liszt, quien también ideó una nueva forma de dar los conciertos. Antes de que llegara él, los pianistas solían tocar de cara al público, de manera que ocultaban sus manos. Así lo hacía su gran rival, el austriaco Sigismund Thalberg, uno de los más formidables virtuosos del siglo XIX. Sin embargo, Liszt hizo girar el piano 90 grados sobre el escenario. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, para que el público pudiera ver su interesante perfil, considerado el ideal del héroe romántico, dado su mentón fuerte, su nariz aguileña y su famosa melena larga. La segunda razón es que así el público podía ser testigo de su virtuosismo, de sus manos bailando sobre el teclado con una pasión contagiosa. La clave está en que él no solo interpretaba sus piezas musicales, ofrecía todo un espectáculo. Pero ¿de dónde había salido este revolucionario de la música? Franz Liszt llegó a este mundo el 22 de octubre de 1811 en el pueblo de Gaiding, que entonces pertenecía al Reino de Hungría y hoy forma parte de Austria. Así que nació húngaro. Sin embargo, su familia pertenecía a los suabos del Danubio, es decir, que a nivel étnico eran alemanes, y la zona donde se encontraba su pueblo, Gaiding, estaba habitada casi de manera exclusiva por una comunidad de ese mismo origen, por lo que su lengua materna fue el alemán. De hecho, aunque Liszt siempre decía que era húngaro, nunca llegó a dominar ese idioma. Cuando ya había cumplido los 60 años intentó aprenderlo y fracasó, lo que le valió el ataque de algunos nacionalistas que lo veían como un extranjero oportunista. Liszt siempre mantuvo una compleja relación con su identidad y Hungría. Aunque amó profundamente sus raíces y le dedicó obras como las Rapsodias húngaras, se sintió un expatriado y el idioma fue una barrera final que reveló su frustración al no poder conectar totalmente con su tierra natal. Su madre se llamaba Ana, había nacido en Austria y tras quedar huérfana siendo muy joven, había trabajado como camarera en Viena antes de casarse. El padre, Adam, era músico y no un simple aficionado.
Había trabajado para la poderosa familia Esterházy, mecenas de Joseph Haydn. Adam Liszt había tocado el violonchelo en la orquesta de los Esterházy. Llegó a actuar bajo la dirección del mismísimo Haydn y probablemente conoció a Beethoven cuando éste visitó la corte. Además del cello, tocaba el piano y el violín. Sin embargo, por razones económicas, tuvo que dejar la orquesta profesional y aceptar un puesto administrativo como intendente de ovejas en Gaidin, para convertirse en una especie de capataz de las granjas del príncipe. Por cierto, la familia se apellidaba Liszt, L-I-S-T, muy común en Alemania, pero Adam decidió magiarizarlo, escribiéndolo como Liszt, añadiendo una Z entre la S y la T. La razón, en húngaro, Liszt se leería Liszt, mientras que el combinado SZ suena como una S limpia. Lo cambió para que los húngaros pronunciaran bien su nombre. Su primer y único hijo, Franz, dio muestras desde el inicio de ser demasiado frágil para este mundo. En sus primeros años fue un niño enfermizo, propenso a sufrir fiebres y convulsiones. De hecho, la leyenda familiar, y ya veremos que hay unas cuantas leyendas acerca de su vida, cuenta que cuando tenía unos 6 años cayó tan gravemente enfermo que su familia lo dio por muerto y su padre, desolado, llegó incluso a encargar un ataúd para él. Cuando el pequeño despertó como si regresara de la tumba, Adam lo vio como una señal divina. Su hijo era un milagro, y como veremos, no solo por ganarle la partida a la muerte en esa ocasión. El amor por la música que sintió Franz Liszt le venía de lejos, de una estirpe musical. Ya hemos visto que su padre era músico, pero es que su abuelo paterno, Georg Adam, también fue organista y tocaba el violín. Adam, que vivía en Gaidin aburrido, rodeado de ganado y echando de menos la música en la corte, enseguida vio en su hijo Franz la oportunidad de vivir la vida que nunca había podido tener, porque el pequeño Franz enseguida se reveló como un prodigio musical. A los 7 años ya leía a primera vista cualquier partitura que su padre le ponía delante. A los 9, Adam le organizó un concierto para un grupo de nobles húngaros locales. El niño tocó e impresionó tanto a los presentes que en ese mismo instante aquellos nobles decidieron crear un fondo para que Adam pudiera dejar su trabajo y mudarse a Viena para que el niño durante 6 años recibiera la mejor educación musical del mundo. Así que con 9 años, la aristocracia ya financiaba el talento de Franz Liszt. La familia se mudó a Viena y allí el muchacho estudió con los mejores, con el compositor italiano Antonio Salieri, sí, el mismo al que algunos atribuyen la muerte de Wolfgang Amadeus Mozart, y sobre todo con el austriaco Karl Czerny, que había sido alumno directo de Beethoven. Y es en este punto donde llegamos a una de las grandes historias no probadas que existen en el mundo de la música. Se cuenta que Czerny, impresionado por su alumno, lo llevó a conocer al mismísimo Beethoven, quien en ese momento ya era un mito viviente, sordo y de carácter huraño. El niño tocó para él. La leyenda, probablemente alimentada por el propio Liszt y su padre, dice que Beethoven quedó tan conmovido por el genio de Franz que se acercó a él, tomó con ambas manos su cabeza y le plantó un beso en la frente. ¿Pasó eso de verdad? Lo más probable es que no, pero a muchos no les importará porque la historia es perfecta. Con aquel gesto, real o no, el viejo dios Beethoven daba su bendición a su heredero. La historia funcionó como el mejor marketing de hoy en día, y Liszt la llevó consigo como un estandarte el resto de su vida. Tras Viena, el siguiente objetivo fue París, el centro cultural del mundo. Pero allí la tragedia golpeó a la familia. Adam Liszt, el padre que había orquestado la carrera de su hijo, murió de forma repentina de tifus en 1827. Franz solo tenía 15 años y sufrió una crisis nerviosa y existencial tan profunda que abandonó el piano y anunció que su auténtica vocación era convertirse en sacerdote. Fue su madre Ana quien lo convenció para que no lo hiciera.
Tenían que sobrevivir y para ello él debía dar clases de piano. Y fue así, en los salones de París, ganándose la vida impartiendo clases a jóvenes aristócratas, donde Franz intentó dejar atrás sus crisis místicas para construir el personaje que lo cambiaría todo. El detonante final llegó en 1832, tras asistir a un concierto de Niccolò Paganini. Al ver cómo aquel italiano conquistaba al público no solo con música, sino con carisma, una técnica sobrehumana y una presencia escénica imponente, Liszt sintió una revelación. Con solo 20 años se planteó el gran reto de su vida: yo seré el Paganini del piano. Acto seguido canceló sus compromisos y se encerró en casa para practicar hasta 10 horas diarias, obsesionado con trasladar esa brujería del violín a las teclas. En 1833, unos años antes de transformarse en un dios del escenario, Franz se enamoró de Marie Dagout. Él tenía 21 años y ella 6 más. Era condesa, una figura prominente de la alta sociedad parisina, y estaba casada con un hombre 15 años mayor que ella. Así que no estamos ante una muchacha ingenua deslumbrada por el carisma de un músico emergente, sino ante una mujer de mundo, culta, casada y con hijos. Lo habitual en aquella época era que un aristócrata de cierta edad tomara como amante a una joven plebeya, pero aquí nos encontramos la historia al revés. La aristocracia veía a Liszt en ese momento, pese a ser un prodigio, como un simple plebeyo, un músico a sueldo que se atrevía a mirar hacia arriba. 2 años después de conocerse, en 1835, Marie, que se había quedado embarazada de Liszt, tomó una decisión radical. Abandonó a su marido, a sus hijos, su estatus y su fortuna para fugarse con el músico a Suiza. Aquel escándalo fue la comidilla de toda Europa. Franz tenía un gran talento, pero Marie poseía un intelecto superior y asumió el rol de mentora. Lo impulsó a leer y a cultivarse para estar a la altura de su genio. Le descubrió a Dante, a Petrarca, a Séneca. Es muy probable que sin esta educación literaria y filosófica, las obras más profundas de Liszt jamás habrían nacido. El mejor ejemplo son sus Années de pèlerinage, años de peregrinaje, que son literalmente el diario de viaje musical de aquella fuga romántica. Vamos a escuchar ahora una pieza que forma parte de esta obra que Liszt empezó a componer con unos 24 años. Se titula Au bord d'une source, junto a un manantial, y es pura magia acuática. Los duelos musicales eran muy habituales en aquella época. Liszt libró varios, pero el más recordado
es el que le enfrentó el 31 de marzo de 1837 en París a uno de los grandes pianistas del momento, Sigismund Thalberg. El enfrentamiento tuvo lugar en el salón de la princesa italiana Cristina Belgiojoso, donde se dio cita a parte de la élite aristocrática e intelectual de Europa, con el propósito de encontrar respuesta a la pregunta que muchos se hacían: ¿quién era el mejor pianista del mundo? La opinión estaba dividida. Thalberg, considerado un maestro de la perfección, era el ídolo de la aristocracia. Elegante y sereno, hacía alarde de una técnica impecable. Cuando él tocaba, parecía imposible que su música proviniera de un solo intérprete. En el otro bando, muchos veían en Liszt al verdadero rey, un músico pasional y dramático que con su sola presencia hipnotizaba al público. Sus conciertos eran espectáculos volcánicos en los que reinterpretaba las obras con una libertad y una fuerza que escandalizaba a los puristas y enamoraba a las masas. El duelo se vivió con una tensión eléctrica. Ambos pianistas alternaron sus intervenciones en el escenario, pero llegó el momento de la verdad. Las piezas de virtuosismo extremo compuestas por ellos mismos. Thalberg tomó la iniciativa. Interpretó su Fantasía sobre temas de Moisés en Egipto de Rossini, la obra perfecta para demostrar una técnica que él mismo había inventado: el efecto de 3 manos. Se trataba de una ilusión auditiva, donde la melodía suena en el centro del teclado mientras las manos la envuelven en arpegios, dando la impresión de que una tercera mano está tocando. Con una calma impasible, Thalberg desplegó un arsenal técnico que maravilló a la audiencia: control absoluto, elegancia y un sonido bellísimo. Su ejecución fue perfecta y sus partidarios estallaron en una ovación. Pero entonces llegó el turno de Liszt. Consciente de que la perfección técnica de Thalberg era imposible de superar, apostó por la emoción pura. Se sentó al piano e interpretó su gran Fantasía sobre motivos de Níobe de Pacini, una pieza de dificultad diabólica. Liszt tocó con tal pasión y fuerza que transformó el salón en el escenario de una ópera. No buscó la belleza serena de su rival, sino el drama, el terror y lo sublime. Fue una exhibición de carisma y fuerza desatada. ¿Quién creéis que ganó? ¿La perfección técnica de Thalberg o la pasión indomable de Liszt? La anfitriona, la princesa Belgiojoso, consciente de que declarar un vencedor dividiría su salón, pronunció la sentencia más salomónica y brillante de la historia de la música. Thalberg es el primer pianista del mundo. Liszt es único. Con una sola frase lo dijo todo. Reconoció que Thalberg había alcanzado la cima de la perfección, que era el número 1 en la escala de lo medible, pero al mismo tiempo colocó a Liszt en una categoría completamente diferente, fuera de competición. Liszt no era el primero, era el único. Aunque el duelo se consideró técnicamente un empate, a largo plazo la historia le dio la victoria al húngaro. Thalberg fue el cenit de una era, pero Liszt fue el comienzo de una nueva. Esa noche, el arrebato triunfó sobre la contención. El piano ya no volvería a ser el mismo instrumento. La figura del concertista como un héroe trágico y apasionado acababa de nacer.
Antes os hemos hablado de la admiración que sentía el húngaro por Paganini. Un año después del duelo con Thalberg, en 1838, con el violinista italiano aún vivo, Liszt empezó a componer Los Grandes Etudes de Paganini. Son 6 piezas que trasladan la brujería del violín a las teclas. Y aquí encontramos un detalle fascinante. En las versiones finales de estas obras, Liszt integró el famoso efecto de 3 manos de Thalberg. Esto demuestra la inteligencia y la falta de prejuicios del húngaro. Supo admirar el hallazgo técnico de su rival y no dudó en incorporarlo a su propio arsenal para enriquecer su música. Estos Grandes Etudes de Paganini están considerados el Everest del piano por su dificultad. Vamos a escuchar un extracto del estudio número 3, la Campanella, que reescribiría en 1851. Prestad atención a las notas agudas y cristalinas. Imitan el tintineo de una campanilla y obligan al pianista a dar increíbles saltos acrobáticos. Volviendo a la vida personal de Liszt, de su relación con Marie nacieron 3 hijos, a los que, como la pareja no estaba casada, se consideraba ilegítimos por la moral de la época. Entre ellos estaba una niña que será clave en nuestra historia, Cosima. Sin embargo, el genio romántico no parecía hecho para la vida doméstica. En 1839 decidió regresar a los escenarios, lo que sentenció su relación con Marie. Las giras trajeron infidelidades, pero sobre todo distancia. Ella, que era una intelectual brillante y había empezado a publicar bajo el seudónimo de Daniel Stern, se cansó de ser la mujer que espera en casa mientras su pareja recibe la adulación de toda Europa y le es desleal. La relación concluyó definitivamente, entre amargos reproches, en abril de 1844. Liszt además había sido un padre ausente. En el momento de la ruptura, los niños tenían las siguientes edades. Blondin tenía 8 años, Cosima 6 y el pequeño Daniel solo 5. Como hemos dicho, la pareja terminó a malas. La venganza de Liszt fue cruel. Envió a los niños a París con su propia madre, Ana, una mujer sencilla y de orígenes humildes, y le arrebató a la intelectual Marie el derecho a criarlos. Llegó a prohibirle verlos, aunque la abuela Ana, por lástima, a veces se saltaba esa norma en secreto. El resultado fue devastador. Para los pequeños, su padre se convirtió en una figura lejana y casi divina, y su madre en un fantasma prohibido. ¿Y por qué no intervino la poderosa familia de Marie, los aristócratas de Flavigny? Porque repudiaban a aquellos niños. El padre de Marie llevaba años fallecido, pero su madre y su hermano, el conde Maurice de Flavigny, un conservador político y par de Francia, rechazaban a aquellos niños. Para ellos no eran sus nietos o sobrinos, sino la prueba viviente de la vergüenza y el pecado, una mancha que debía ocultarse. 3 años después, en 1847, se produjo el giro definitivo en la vida del músico. Estando en la cima absoluta de su carrera como pianista, conoció en Kiev a la princesa Caroline zu Sayn-Wittgenstein. Liszt ya no era el joven impulsivo de 23 años que se había fugado con Marie Dabu. Ahora tenía 35. La princesa, que supo ver al genio creador cuando el resto de Europa solo quería al pianista y showman, lo convenció de renunciar a la listomanía. Le pidió que abandonara aquella vida de virtuoso ambulante para volcarse en la composición. Y así lo hizo. Se retiró deliberadamente de las giras justo cuando era el pianista más famoso del continente. Liszt fue a pasar el otoño y el invierno de 1847 a la finca de la princesa en Voronezh, en la actual Ucrania. Fue allí, encerrado con ella en mitad de la estepa nevada y lejos de los escenarios, donde dio forma definitiva a sus rapsodias húngaras. La más popular de todas es la número 2. De hecho, es una de las piezas de piano más famosas de la historia universal. Vamos a escuchar esta Rapsodia húngara número 2.
Su nueva pareja, la princesa Caroline, convenció a Liszt de aceptar el puesto de maestro de capilla en la corte de Weimar. Aunque era una ciudad pequeña, para un músico aquel lugar era tierra sagrada. Allí había trabajado un siglo antes el gran Johann Sebastian Bach, a quien Liszt admiraba y cuya música estaban rescatando del olvido con fervor casi religioso los románticos. Pero Weimar también era famosa por ser la ciudad donde había vivido Goethe, el escritor alemán más influyente, figura clave del romanticismo. Liszt quería dejar de ser un pianista para convertirse en un compositor serio. Para reunirse con él, Caroline tuvo que protagonizar una fuga de película. Como noble rusa y súbdita del zar Nicolás I, tenía prohibido salir del país, pero cruzó la frontera ilegalmente con su hija, llevándose al menos parte de su gran fortuna convertida en joyas y oculta entre el equipaje. El precio de este acto de rebeldía fue altísimo. El zar, furioso, terminó confiscándole sus haciendas en Ucrania. Una vez instalados en Weimar, en la Villa Altenburg, el escándalo continuó para la pareja. Imaginad el choque. Weimar era una ciudad provinciana, puritana y luterana, y ellos una pareja católica y cosmopolita que vivía abiertamente en pecado, ya que Caroline seguía casada legalmente. Algunos de los que los visitaron explicaron después que la princesa tenía la costumbre de fumar constantemente puros negros y fuertes que llenaban las estancias de una niebla perpetua, y por contraste su dormitorio parecía la celda de un monje, tapizado con decenas de crucifijos y reliquias. Caroline no solo fue su amante, sino su socia intelectual. Se cree que fue ella quien redactó gran parte de los ensayos de Liszt, incluida la famosa biografía sobre Frédéric Chopin. En ese ambiente extraño entre nubes de humo y discusiones literarias con Caroline,
Liszt se dio cuenta de que las sinfonías clásicas eran como edificios de arquitectura rígida. Tenían 4 movimientos obligatorios y seguían reglas matemáticas estrictas. Él quería libertad, que la música no siguiera reglas, sino historias. Quería pintar cuadros con sonidos, narrar novelas con la orquesta. Así que inventó un género totalmente nuevo para orquesta, el poema sinfónico. Imaginad una pieza de un solo movimiento, sin cortes, que coge un poema, un cuadro o una leyenda y lo traduce nota por nota. Es música que tiene un argumento. Podríamos decir que inventó el cine para los oídos. 100 años antes de que existieran las bandas sonoras, él ya estaba componiendo música para describir tormentas, batallas, héroes a caballo y tragedias amorosas. De los 13 poemas sinfónicos que compuso en Weimar, el más célebre es Le Prélude, los preludios. Está inspirado en unos versos del poeta francés Alphonse de Lamartine, y en su prólogo Liszt escribió esta pregunta existencial: ¿qué es nuestra vida sin una serie de preludios a ese canto desconocido, cuya primera y solemne nota entona la muerte? Pero la influencia de Caroline en Liszt no se limitó a los pentagramas, también intervino en su vida familiar. Y aquí hay que intentar ser justos. Su intención sobre el papel era elevar el estatus de las hijas del músico. La princesa y el propio Liszt consideraban que la abuela Ana, con su sencillez y su ternura, no estaba capacitando a las jóvenes para brillar en la alta sociedad. Querían convertirlas en damas. Por eso, en 1850 las confiaron a una institutriz, la condesa Madame de Patersy de Fossombroni. Sin embargo, Patersy era una mujer de 70 años, severa y chapada a la antigua, que actuó como un muro de contención. No solo les impuso una etiqueta rígida, sino que su misión oculta era borrar a la madre. Bajo su vigilancia y la del preceptor Abbé Gabriel, se interceptaban las cartas de Marie Dagout y se adoctrinaba a las hermanas Blondine y Cosima en una moral de renuncia absoluta. Aprendieron a la fuerza que la vida de una mujer no debía ser más que un sacrificio silencioso. No fue hasta el otoño de 1853 cuando volvieron a ver a su padre, la primera vez en 9 años. Liszt decidió visitar a sus hijas en París, pero no se presentó solo en aquel apartamento que parecía un convento. Lo acompañaba su gran amigo Richard Wagner. El compositor húngaro había dejado atrás a 2 niñas pequeñas y ahora se encontraba con 2 desconocidas, Blondine, de 17 años, y Cosima, de casi 16. También estaba allí su hijo menor, Daniel, un adolescente de 14 años que estudiaba interno en el prestigioso Liceo Bonaparte. Lejos de ser un reencuentro íntimo, la presencia de Wagner, famoso por su exuberancia y por monopolizar la palabra, transformó la visita en un auténtico vendaval. Liszt no les trajo el cariño de un padre, sino el peso aplastante de su propio genio y el de su amigo. Para unas adolescentes criadas de forma tiránica en el silencio, aquello fue demasiado. Cosima, tímida y angustiada, no se atrevió a levantar la vista en toda la noche. Finalmente, en septiembre de 1855, la princesa Caroline dictó el siguiente paso a dar. Las jóvenes debían mudarse a Berlín para quedar bajo la custodia de Franziska von Bülow, la madre de Hans von Bülow. La elección fue profética. Hans era un joven director de orquesta, el alumno predilecto de Liszt y un wagneriano fanático. Sin saberlo, al enviarlas allí, empujaron a Cosima a los brazos de su destino. Apenas 2 años más tarde, se convertiría en la esposa de Hans. Mientras se decidía el futuro de sus hijas, Liszt alcanzó en Weimar su propia cumbre creativa. Entre 1852 y 1853 compuso su obra maestra absoluta, la Sonata en Si menor. Es una pieza colosal. Liszt aplicó aquí la misma libertad que en sus poemas sinfónicos. Eliminó los movimientos separados y creó un bloque único de 30 minutos de música ininterrumpida. Fue tan revolucionaria que provocó un cisma
en la música europea. El primer aviso llegó en junio de 1853. Liszt recibió en su casa a un jovencísimo Johannes Brahms y, emocionado, se sentó al piano para tocarle su nueva obra. El resultado fue un desastre. Brahms se quedó dormido en el sofá en mitad de la actuación. Liszt, con su elegancia habitual, siguió tocando hasta el final sin inmutarse, pero la brecha ya estaba abierta. Un año después, en 1854, Liszt publicó la obra y se la envió dedicada a su amigo Robert Schumann, devolviéndole un favor antiguo. Pero el regalo llegó tarde. Schumann ya estaba ingresado en un psiquiátrico tras intentar suicidarse. Fue su esposa, la pianista Clara Schumann, quien recibió el paquete. Ella, que ya contaba con el apoyo incondicional de Brahms, a quien muchos consideran su amor platónico, vio aquella partitura como una provocación. Para los dos, aquella música que consideraban siniestra rompía todas las reglas, no era un homenaje, sino un insulto al legado clásico del enfermo. Fue entonces cuando Clara y Johannes empezaron a cavar las trincheras de lo que luego se llamaría la Guerra de los Románticos, que enfrentó al bando conservador con el progresista, liderado por Liszt y Wagner. Escuchemos cómo suena la obra que durmió a Brahms, indignó a Clara y cambió la historia del piano para siempre, la sonata en si menor. El mundo no estaba preparado para la música del futuro de Liszt, pero si el rechazo profesional fue amargo, el golpe personal que le llegó más tarde fue devastador. En diciembre de 1859, Liszt perdió a su único hijo varón, Daniel. Falleció en Berlín, víctima de la tuberculosis, con solo 20 años. Daniel era un joven brillante, un estudiante premiado que había heredado el talento y la sensibilidad de su padre. Liszt quedó destrozado. Y hablando de hijos, nunca los tuvo con la princesa Caroline. Tras más de una década conviviendo, la pareja decidió buscar la legitimación de la Iglesia para por fin poder casarse. No iba a ser nada fácil porque ella necesitaba anular su matrimonio, lo que suponía una batalla política de alto nivel que implicaba al Papa Pío IX en Roma y al mismísimo zar. Tras años de lucha, en enero de 1861, el Vaticano sorprendentemente le concedió la anulación a la princesa. La pareja exultante eligió una fecha simbólica para su unión, el 22 de octubre de 1861, el día exacto en que Liszt cumplía 50 años. Todo estaba preparado en la iglesia de San Carlo al Corso en Roma, con el altar ya decorado de flores, pero la misma víspera de la boda, un mensajero del Vaticano golpeó a la puerta de la princesa. El mensaje cayó como una bomba. El Papa había recibido nuevos documentos de última hora y ordenaba detener la ceremonia inmediatamente para revisar el expediente. Al final, la boda nunca se celebró. ¿Pero qué había pasado realmente? ¿Fue el zar quien intervino? ¿Fue el exmarido? La investigación del biógrafo Alan Walker apunta a un complot mucho más doloroso, una auténtica traición familiar. El motivo, como suele ocurrir, fue el dinero. La hija de Caroline, Marie, se había casado con un príncipe de la poderosa familia alemana Hohenlohe. Estos argumentaron que si la Iglesia declaraba nulo el primer matrimonio de Caroline, es decir, que nunca existió, entonces su hija Marie pasaría a ser, legalmente, una hija ilegítima, y una bastarda no podía heredar la inmensa fortuna familiar. Ante el miedo a perder el dinero, la familia del yerno movió sus hilos en el Vaticano y lograron paralizar la boda. Consiguieron hundir a Caroline. Pero, ¿qué supuso la prohibición de la boda para Liszt? Los biógrafos, basándose en su correspondencia privada, sugieren algo fascinante, que el músico húngaro sintió un profundo alivio. La cancelación in extremis le proporcionó la excusa perfecta, una salida honorable, de una unión que en el fondo ya no deseaba. De hecho, tras el fiasco en Roma, la pareja nunca reanudó su vida en común. El sueño de volver a Weimar como marido y mujer se esfumó para siempre. Sus caminos se separaron físicamente. Liszt comenzó su famosa vida nómada. Viajaba continuamente entre Roma, Budapest y Weimar. Caroline, en cambio, no se movió de la capital italiana y prácticamente se encerró en su apartamento durante décadas para escribir una obra de 24 volúmenes sobre la Iglesia. Pero al contrario de lo que pasó con Marie Dagout,
Aquí no hubo una ruptura dramática llena de odio. Su relación simplemente mutó. Se transformaron en dos viejos amigos y confidentes. En septiembre de 1862, ni un año después del fracaso de la boda, la tragedia golpeó de nuevo a Liszt. Falleció su primogénita Blondine a los 26 años, debido a una infección posparto. La joven acababa de dar a luz a un niño al que llamó Daniel Olivier, en honor a su hermano fallecido 3 años antes. Por cierto, ese bebé sobrevivió y tuvo una vida larga. De hecho, fue el gran consuelo de Liszt en su vejez, con quien mantuvo una tierna correspondencia hasta el final. En 1865, Liszt, quizás llevado por la tragedia familiar de haber perdido a 2 de sus hijos y al fracaso de su relación con la princesa Caroline, hizo lo que nadie esperaba. Buscó refugio en la religión, en su fe católica. El mayor Don Juan de Europa, el hombre de la listomanía, se arrodilló en Roma y tomó las 4 órdenes menores. Aquí suele darse una confusión muy común. Cuando se convirtió en el Abbé Liszt, Liszt no se hizo sacerdote, era un clérigo oficial que podía vestir sotana, pero no recibió las órdenes mayores. No tenía los poderes de un cura, no podía celebrar misa ni confesar. Fue una solución de compromiso genial. Mantenía un pie en el monasterio y el otro en el escenario. El mundo se escandalizó. Era hipocresía, marketing. Los biógrafos serios sostienen que fue una evolución genuina. Liszt siempre tuvo esa doble alma, una mística y otra mundana. El hábito de abate fue la única forma que encontró para hacer convivir al ángel y al demonio que luchaban en su interior. Precisamente pocos años antes de ordenarse, compuso una de sus obras más diabólicas y sensuales, el Vals de Mefisto número 1. Lo escuchamos. A la vida de Liszt le quedaba un último acto. El drama psicológico más complejo y doloroso de su vida, una tragedia casi propia de Shakespeare, que involucra a 3 personas a las que quería mucho. Por un lado, su alumno más brillante y leal, Hans von Bülow. Por otro, su hija, la única que le quedaba con vida, Cosima. Y había un tercer actor en la sombra, el mayor aliado musical de Liszt, el genio de la vanguardia, Richard Wagner.
El escenario estaba listo. Años atrás, en 1857, Liszt había bendecido la boda entre Cosima, de 19 años, y Hans von Bülow. Fue un matrimonio más intelectual que pasional. 7 años más tarde, la carrera de Bülow tocó el cielo. Fue nombrado director de la Ópera de la Corte de Múnich, con una misión sagrada: estrenar las nuevas obras de Wagner. Pero justo cuando alcanzó la cima profesional, su vida personal se hizo pedazos. Cosima se sentía ahogada junto a un marido depresivo, sarcástico y amargado, así que buscó consuelo en los brazos del ídolo de su marido, Richard Wagner. El escándalo estalló en abril de 1865. Cosima dio a luz a una niña, Isolda, que en realidad, según numerosas fuentes, era fruto de su relación amorosa con Wagner. Sin embargo, Bülow le dio su apellido para salvar las apariencias. Y aquí llega la ironía más cruel de la historia de la música. Solo 2 meses después del parto, Bülow, pese a todo fiel al arte de Wagner, subió al podio para dirigir el estreno mundial de Tristán e Isolda. Ahí estaba él, dirigiendo la obra definitiva sobre el amor adúltero, compuesta por el hombre que se acostaba con su esposa y acababa de tener una hija con ella. En medio de ese torbellino, Liszt tomó partido. Ese mismo año publicó la versión definitiva de su Totentanz, una danza macabra en la que había empezado a trabajar 27 años antes, tras contemplar en el cementerio de Pisa un fresco medieval titulado El triunfo de la muerte, obra maestra de Buonamico Buffalmacco. En él, Liszt había visto a reyes y mendigos devorados por la misma tierra. Fascinado por esa justicia final, Liszt tomó el himno más temido de la Iglesia, el Dies Irae, y lo convirtió en una tormenta de piano y orquesta. No era solo música, era el sonido de los esqueletos que él sentía bailar bajo la piel de la aristocracia europea. ¿Y a quién se la dedicó? A su yerno, Bülow, que además fue el encargado de estrenarla. Fue un gesto de lealtad absoluta de Liszt hacia la víctima del escándalo. Mientras la vida personal de éste se desmoronaba y su matrimonio moría, Bülow se subía al escenario a tocar con furia la obra Totentanz de su suegro. Es como si la música reflejara la difícil situación personal que este virtuoso pianista estaba viviendo en casa. Escuchamos un extracto de esta composición. Por cierto, no olvidemos un detalle. Wagner también estaba casado, aunque llevaba separado de su esposa Mina Plana desde 1862. En cualquier caso, se quedó viudo en enero de 1866. No acudió al funeral debido, según alegó, a que tenía un dedo inflamado. Al año siguiente, Cosima dio a luz a su 4ª hija, Eva. Aunque Bülow volvió a darle su apellido para evitar el escándalo, hoy sabemos que era, casi con total seguridad, la 2ª hija biológica de Wagner. La situación era insostenible, pero Bülow aguantó hasta el final. En 1868, con una profesionalidad que roza el martirio, dirigió el estreno de otra obra colosal de su rival,
los maestros cantores de Nuremberg. Pero la farsa terminó ese mismo año. Cosima y Wagner decidieron dejar de esconderse y se fugaron juntos a Suiza. Y aquí está el detalle revelador. Cuando Cosima hizo las maletas, se llevó solo a las dos niñas pequeñas, Isolda y Eva. A las dos mayores, Daniela y Blondine, las dejó con Bülow. Para muchos, eso confirma las sospechas de que esas dos hijas eran de Wagner. En 1870 llegó el divorcio oficial y la boda con Wagner, pero el daño ya estaba hecho. Para Liszt, aquello fue una puñalada por la espalda. La traición era doble, la de su hija por abandonar públicamente a un hombre leal como Bülow y la de Wagner, su gran amigo. Liszt había sido el gran mecenas de Wagner, el hombre que le dio dinero, fama y orquestas cuando nadie creía en él. ¿Y así se lo pagaba? ¿Robándole a su hija y humillando a su alumno favorito? El dolor fue tan profundo que el abate Liszt rompió relaciones con la pareja. Durante años, entre el suegro y el yerno, se instaló un silencio glacial. ¿Y qué pasó con Bülow? A pesar de lo ocurrido, siguió siendo un devoto absoluto de Wagner. No del hombre, obviamente, pero sí de su música. Nunca mostró, al menos de cara al público, resentimiento alguno contra él. Incluso lamentó su muerte años después, en 1883, y continuó dirigiendo sus obras. Pero volvamos con Liszt. Se había convertido en la B. Liszt en 1865 y 3 años más tarde había sufrido la traición de Cosima y Wagner. ¿Qué le quedaba por hacer? ¿Retirarse a un monasterio? Pues no. Liszt siguió con su vida nómada, dividida entre Roma, Budapest y Weimar. En Italia tenía su capital espiritual. Allí vivía en monasterios o en la preciosa Villa d'Este. Era el Abbé Liszt y componía su música religiosa y sus últimas obras experimentales. En Budapest era un héroe nacional. El país lo reclamó como a su hijo pródigo, tratándolo casi como a un jefe de Estado y nombrándolo presidente de la nueva Academia Nacional de Música. Y Weimar seguía siendo su hogar como maestro, pero ya no regresó como un empleado de la corte, sino como un dios de la música. Fue allí donde consolidó uno de sus mayores legados, la invención de la masterclass, o clase magistral. Cientos de los mejores pianistas jóvenes del mundo, llegados de Europa, Rusia y América, peregrinaban a Weimar solo para tocar ante él. ¿Y sabéis qué? Liszt no les cobraba un céntimo, les enseñaba gratis. Las crónicas describen estas clases como un evento catártico. Liszt se sentaba a menudo con un puro en la boca y no les enseñaba técnica, les enseñaba arte. Con un solo comentario, con una sola mirada, transformaba sus carreras. Se convirtió en el padrino generoso de toda una generación de virtuosos. Esa generosidad también le sirvió para cerrar viejas heridas con su familia. ¿Recordáis la traición de Cosima y Wagner? Pues terminó perdonándolos. Retomaron el contacto en 1872, tras 5 años de silencio absoluto. Eso sí, si hicieron las paces fue porque Cosima tomó la iniciativa. Ese mismo año, en otoño, Liszt viajó a Bayreuth para conocer el nuevo hogar de la pareja y abrazar a sus nietos. Pero la prueba de fuego llegó 4 años más tarde, en 1876, con la inauguración del Festival de Bayreuth. No era un simple concierto, era la culminación de la megalomanía de Wagner. Había construido un teatro exclusivo solo para sus óperas, un templo al que acudieron la flor y nata cultural de toda Europa para escuchar las 15 horas del Anillo del Nibelungo, una obra que se reparte en 4 óperas. Y allí, en medio de aquel delirio, estaba Liszt como invitado de honor. Su presencia fue el sello de legitimidad que Wagner necesitaba ante el mundo. Lejos de sentir envidia, el viejo maestro bendijo el triunfo de su yerno con una humildad conmovedora. El círculo de su vida se cerraba. Como hemos dicho antes, Liszt ya no escribía para el público de su época, sino para el del futuro. Su legado final son unas obras extrañas y sombrías que nadie entendía. Sus propios alumnos cuchicheaban que el viejo maestro estaba senil, que había perdido la cabeza. Pero se equivocaban. No estaba perdiendo facultades.
Estaba inventando el siglo XX. En esas partituras ya está el germen del atonalismo, del impresionismo y del minimalismo. Un ejemplo perfecto es Nuages gris, Nubes grises, de 1881, pero la historia más inquietante es la de la lúgubre góndola. Se cuenta, aunque no sabemos si será leyenda o no, que la compuso en diciembre de 1882 tras visitar a su yerno Wagner en el Palacio Vendramin de Venecia. Liszt vio pasar las góndolas fúnebres que eran negras por los canales y sintió una especie de premonición, que Wagner iba a morir pronto y esas góndolas se llevarían su cuerpo. Escribió esta pieza musical obsesionado con esa imagen. Wagner murió debido a un infarto pocas semanas después en aquel mismo palacio, tal y como se supone que Liszt predijo. Cuando Wagner murió, Cosima entró en un estado de duelo patológico. Se cortó el pelo, se encerró en su habitación y apenas comía. El futuro del festival de Bayreuth, que se había venido celebrando desde hacía 7 años, pendía de un hilo. En 1883 y 1884, Cosima dirigió el festival desde las sombras, limitándose a repetir Parsifal, la obra que Wagner había dejado montada. Pero en 1885 el teatro cerró. Ese parón fue peligroso. Los enemigos de Wagner y la prensa empezaron a afilar los cuchillos. Decían que sin el maestro, Bayreuth era un cadáver. Rumoreaban que la viuda no tendría la talla artística ni financiera para mantener el negocio a flote. Acorralada, Cosima decidió jugársela a una sola carta para el festival de 1886. Decidió montar una ópera nueva, una que Wagner nunca había dirigido allí. Tristán e Isolda. La presión era asfixiante, ya no era repetir lo que había hecho el genio, era crear algo nuevo sin él, y no cualquier cosa. Cosima, con la ayuda de su hijo Siegfried, de 17 años, tenía que levantar una ópera dificilísima que exigía a los intérpretes un esfuerzo sobrehumano. Si aquella producción fracasaba, Bayreuth se hundiría para siempre. Ella temía que al no estar ya Wagner, el público no acudiera al festival, pero si la gente sabía que iban a encontrar al pianista más famoso del mundo, Franz Liszt, sentado en el palco, el festival ganaría prestigio y se venderían las entradas, así que le pidió que acudiera en su ayuda. A sus 74 años, el músico estaba agotado. Su salud se había deteriorado tras años de viajes sin pausa entre Roma, Budapest y Weimar. Sufría una hidropesía severa, una retención de líquidos masiva, causada por una insuficiencia cardíaca congestiva que arrastraba desde hacía tiempo. Pese a todo, aceptó acudir a la llamada de su hija. Liszt acababa de pasar un par de semanas descansando en el castillo de Kolpach, en Luxemburgo. Era invitado de unos amigos muy ricos, el célebre pintor Mihail Munkachi y su aristocrática esposa. Pero en ese castillo faltaba alguien vital. No estaba con él la mujer que desde hacía 6 años se había convertido en su sombra, la joven Lina Schmalhausen. Lina tenía solo 22 años. Había empezado como una estudiante más en Budapest, una pianista correcta, pero no genial, y a medida que Liszt perdía la vista y la salud, ella asumió el rol que nadie más quería. Dejó de ser alumna para convertirse en secretaria, enfermera y compañera inseparable. ¿Por qué no estaba en el castillo de Kolpach? Porque se la consideraba una chica de origen humilde y reputación dudosa. Las malas lenguas hablaban de una relación escandalosa con el anciano. En realidad se piensa que era un romance platónico. Así que la aristocracia cerró filas. Invitaron al genio, pero no a su enfermera. Fue un error fatal. El 19 de julio de 1886, Liszt ofreció en el Casino Bourgeois de Luxemburgo el último concierto de piano de su vida. Un día después emprendió el viaje hacia Bayreuth, acompañado por los Munkachi, pero sin los cuidados de su fiel Lina. Algunas fuentes dicen que por descuido de sus acompañantes, algo que Lina jamás habría permitido, se quedó dormido con la ventana abierta y entró una corriente de aire frío mientras el tren cruzaba una zona húmeda. La corriente de aire frío agravó su salud.
Su cuerpo, ya debilitado, no pudo resistir la infección y el resfriado derivó rápidamente en una neumonía aguda. Otros expertos dicen que la neumonía la contrajo ya durante el festival de Bayreuth. El caso es que cuando llegó a la localidad alemana, el 21 de julio, lo hizo con fiebre y una tos fuerte. Necesitaba una cama caliente y cuidados urgentes. Como según Cosima, Villa Banfried, donde ella vivía con sus hijos, estaba llena, alojó a su padre en unas habitaciones alquiladas en una casa cercana, el hogar de un guardabosques, un hombre práctico, burgués y ajeno al mundo artístico de los Wagner. Pese a no encontrarse bien, esa misma noche Liszt acudió a la mansión de los Wagner para participar en una velada organizada por su hija. Según transcurrían los días, su estado fue empeorando, pero no se quedó en cama, sino que acudió a las funciones del festival y recibió a muchas visitas. Voces críticas con Cosima la acusan de egoísmo, de no cuidar mejor a su padre, pero es que Wagner era una religión para ella, y todo lo demás, incluido su progenitor, era secundario frente a la misión sagrada de preservar el festival de Bayreuth. A los pocos días de su llegada, Liszt envió una invitación a Lina para que se uniera a él. Cuando ella llegó, ya se lo encontró muy enfermo, y lo sabemos no por rumores, sino gracias a un documento excepcional, el diario secreto de Lina. Este manuscrito ha permanecido archivado y oculto durante más de un siglo en el archivo Goethe y Schiller de Weimar, formando parte del legado de su hermana, Emma Groscourt. En él, Lina escribió gran parte de lo que ocurrió en aquella casa durante esos últimos días de la vida del compositor húngaro, desde quién entraba a ver al maestro, hasta qué medicinas le daban o cómo se comportaba Cosima. Se trata de un relato crudo y detallado sobre la negligencia médica y familiar que sufrió Liszt en sus últimos días en Bayreuth y que contradice la versión oficial que los Wagner intentaron perpetuar. El diario se dio a conocer mundialmente en el año 2002 con la publicación del libro, cuyo título traducido al español es La muerte de Franz Liszt, basado en el diario inédito de su alumna Lina Schmalhausen. La obra fue editada por el biógrafo de Liszt, Alan Walker, quien le dio validez académica. Unos 6 días después de la llegada del músico húngaro, un médico le diagnosticó una neumonía y le dijo que necesitaba guardar cama y reposo absoluto. Lina anotó en su diario cómo Cosima priorizaba los ensayos de Tristán e Isolda sobre la agonía de su padre. Hay momentos en los que Lina describe a Liszt preguntando ¿vendrá hoy mi hija? Y quedándose dormido esperando una visita que no llegaba o que duraba muy poco. Además, Lina, que probablemente conocía el cuerpo y la salud de Liszt mejor que nadie, llevaba años cuidándolo, se horrorizó con el tratamiento que permitía Cosima. Escribió que los médicos, con la connivencia de la familia, obligaban a Liszt a beber grandes cantidades de coñac y champán para estimular su corazón. Lina sabía que eso le quemaba el estómago y le provocaba delirios. Se quejó a los médicos, pero no le hicieron caso. La joven también lamentaba que al maestro no le dieran la comida adecuada, como caldos ligeros, sino alimentos sólidos que le provocaban ahogos y dolores innecesarios, y que a veces pasaba horas sin que nadie le ofreciera agua, porque los sirvientes estaban ocupados atendiendo a los invitados de Cosima en la otra casa. Lina había estado cuidando de Liszt, alimentándolo y acompañándolo, muchas veces con el apoyo de la ayuda de cámara del maestro, el también húngaro Mishka. En su diario, la joven cuenta que Cosima la echó de la casa 3 días antes de que el maestro falleciera. Fue cuando los médicos confirmaron la gravedad, que Liszt sufría neumonía e insuficiencia cardíaca, y Cosima decidió prohibir la entrada a los alumnos para preservar la tranquilidad de su padre. Según Lina, la hija de Liszt le dijo que su presencia era innecesaria y molesta y que causaba agitación al maestro. Al tener solo 22 años, no tenía el carácter ni la posición social para enfrentarse a Cosima Wagner, la reina de Bayreuth y una mujer a la que la vida había forjado de hierro, quien dio orden de que la joven no entrara en la casa ni en la habitación del enfermo. Lina explica en su diario cómo se escondía en los arbustos del jardín del guardabosques por las noches, para mirar la ventana iluminada de Liszt, tratando de adivinar por las sombras si seguía vivo, porque tenían prohibido darle información. El 31 de julio, el estado del maestro empeoró mucho
y perdió la consciencia. Según la versión dada por la familia, Liszt murió cerca de la medianoche de ese 31 de julio de 1886, rodeado de su familia y amigos. Cosima no se separó del lecho de su padre en ningún momento, y en una especie de éxtasis místico, sus últimas palabras en el lecho de muerte habrían sido Tristán. La familia Wagner construyó una puesta en escena para la posteridad. Hicieron creer al mundo que Liszt había muerto en Villa Banfried, la mansión familiar, pero, según otra versión, ni siquiera su hija Cosima lo acompañaba en ese momento, ya que tras visitarlo regresó a su mansión porque había organizado una velada con invitados del festival. Eso sí, cuando Liszt ya era un cadáver, lo trasladaron de manera apresurada y en secreto a la mansión de los Wagner para instalar la capilla ardiente y hacerle la fotografía oficial allí. Si realmente ocurrió así, es triste imaginar la escena. En Villa Banfried, invitados de alta alcurnia cenando y brindando alegres. En la casa de al lado, el pianista más famoso del siglo XIX agonizando en una habitación alquilada a un funcionario del bosque, acompañado solo de algún sirviente y quizá escuchando a lo lejos unos aplausos que no eran para él, sino para su difunto yerno. Todo esto parece demonizar a Cosima, pero no hay que olvidar que era una mujer volcada en una misión. Lo había sacrificado todo por Wagner, su honor, su primer matrimonio y hasta su religión, ya que para poder divorciarse de su primer esposo y casarse con el compositor alemán, se había convertido al protestantismo, lo que enfadó mucho a Liszt, que era profundamente católico. Ahora, con el festival en juego, la enfermedad de su padre era un obstáculo. Lo cierto es que su posible frialdad fue el resultado de una vida entera, entrenada para subordinarlo todo, incluso la sangre, al altar que le había hecho al arte de Wagner. Gran parte de la información minuciosa que Lina registró en su diario sobre estos últimos momentos del maestro húngaro, como los gritos, los espasmos o la soledad que sufrió, no la obtuvo por estar sentada junto a él en el instante de la muerte, sino gracias a Mischka, el leal sirviente de Liszt, que le contaba a Lina lo que ocurría dentro. Según el biógrafo Walker, la última palabra de Franz Liszt no fue Tristán, sino un ruego desesperado en alemán. El biógrafo se hace eco precisamente del testimonio de Mischka para asegurar que el músico no murió pensando en óperas, sino como un hombre que se ahoga. Su última palabra no fue un grito de admiración por Wagner, sino una súplica a la vida. Luft, aire, un aire que sus pulmones ya no podían respirar. La primera superestrella del planeta, el hombre cuya presencia electrizante había consumido el oxígeno de cada sala en la que tocaba, murió asfixiándose, quizá sin su familia al lado, en una casa alquilada junto a la mansión de su hija, eclipsado por el mito de Wagner que la propia Cosima había elegido construir. Liszt había sido el ángel y el demonio de la música, un hombre que lo tuvo todo, lo dio todo, y al final solo pidió una cosa: aire. Pese a que él había manifestado su deseo de ser enterrado sin pompa fúnebre, evitando grandes homenajes y con el hábito franciscano, Cosima le organizó un gran funeral, lo vistió de manera tradicional y convirtió el sepelio en un evento satélite del Festival de Wagner. Hoy los restos de Liszt descansan en la capilla funeraria que su hija le erigió en el cementerio de Bayreuth. Resulta irónico que la melodía que el mundo elegiría para recordarlo sea este sueño de amor, el Liebestraum número 3. Hoy la escuchamos como un idilio romántico, pero Liszt la compuso basándose en un poema que esconde una advertencia terrible. Ama mientras puedas, porque llegará la hora en que llorarás sobre las tumbas. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del Chevalier de Saint-Georges, compositor de música clásica que nació en el Caribe
y era hijo de una esclava? ¿Y sabíais que además fue en Francia el espadachín más famoso de su época? Hoy os traemos una historia poco conocida, pero que os aseguramos que parece sacada de una novela, porque su protagonista fue una mezcla extraña de Mozart y d'Artagnan. Joseph Bologne, conocido como el Chevalier de Saint-Georges, nació en Baillif, en la isla caribeña de la Basse-Terre del archipiélago francés de Guadalupe. Llegó a este mundo el 25 de diciembre de 1745. Era hijo de una joven esclava de origen senegalés, Anne, a la que llamaban Nanon, y su patrón, Georges Bologne de Saint-Georges, un rico hacendado que poseía una plantación de azúcar y otra de café en las que explotaba a varios cientos de esclavos. Procedía de una familia con abolengo del norte de Francia. Al contrario de lo que, por desgracia, solía suceder en las plantaciones, Joseph fue el fruto de una relación consentida. Se sabe que su padre, que por cierto estaba casado, de hecho parece que Nanon servía en la casa familiar, cortejó a la joven hasta conseguir sus favores. Y el resultado de aquel amor fue Joseph. Georges reconoció al niño y le dio su apellido. Pese a ser el hijo de un terrateniente, su condición de mestizo no se lo puso fácil en la vida. Es algo que, por desgracia, aprendió pronto. Según apunta el escritor de Martinica Christian Paviot en su biografía sobre el Chevalier de Saint-Georges, siendo aún un niño, Joseph intentó impedir que uno de los hombres de su padre azotara a un esclavo hasta hacerlo sangrar. Lo único que consiguió fue recibir él mismo un latigazo. Cuando acudió llorando a su madre para relatarle lo sucedido, Nanon le dijo: «A partir de ahora sabrás que no solo eres hijo de un blanco rico, sino también de una negra. Tienes que saber de dónde vengo yo y de dónde vienes tú». Y le habló de su situación como esclavo, según las normas del llamado Code Noir, Código Negro, que otorgaba un marco legal para la esclavitud. Según este código, si un esclavo se casaba con una mujer libre y tenían un hijo, éste heredaba la condición de la madre, es decir, era libre. Si por el contrario, como en el caso de Joseph, el padre era libre y la madre esclava, el niño también sería esclavo. Pero, según recuerda otro biógrafo de Saint-Georges, el musicólogo rumano-estadounidense Gabriel Banat, algunos de esos esclavos eran liberados por un acto de manumisión de sus amos. De manera que Joseph era un mestizo libre, explica Banat en su obra El caballero de Saint-Georges, virtuoso de la espada y el arco. Y es que aunque el Código Negro regulaba la esclavitud, el trato de las personas esclavizadas variaba dentro de un mismo territorio según el propietario de cada plantación. Georges quería mucho a su hijo. Se ocupó de que no le faltara de nada, incluida una exhaustiva formación. En algunas biografías se menciona un tal Monsieur Platon, un esclavo de una plantación de Haití, como la persona que le dio sus primeras clases de violín cuando aún era pequeño. Pero biografías como la de Banat apuntan a que se trata de un personaje ficticio y que su instructor pudo ser desde un músico jesuita hasta alguien residente de Guadalupe o un violinista que se encontrara de gira por la isla. Además, Georges, el padre del niño, aspiraba a dar a Joseph su lugar entre la nobleza francesa, una clase social que solía practicar esgrima, equitación y tiro, así que él mismo se encargó de entrenarlo en estas actividades deportivas. Le dolía saber que eran vanas sus esperanzas de que su único hijo varón llegara a heredar sus propiedades en Guadalupe. Así que como la esclavitud era ilegal en Francia y allí podía ofrecerle una educación y un futuro mejores, en el verano de 1753, cuando el niño tenía 7 años, se lo llevó a tierras galas. Por cierto, igual que había hecho con su hija legítima, Elizabeth Benedictine, que desde los 7 años estaba recibiendo formación en un convento francés.
Por si os lo estáis preguntando, la niña tenía 5 años más que su hermanastro y su madre, Elisabeth Merican, al contrario de lo que cabría esperar, siempre le demostró afecto a Joseph. No era la primera vez que el pequeño viajaba a Francia. Cuando solo tenía 3 años, su padre se había llevado al niño, además de a su esposa y a Nanon, en su huida a Europa, después de que lo condenaran a morir en la horca por acabar con la vida de un hombre. Se habían batido en duelo y su rival falleció 3 días después por una herida, seguramente por tétanos. George acabó recibiendo el indulto del rey Luis XV 2 años más tarde y pudieron regresar a Guadalupe. En este segundo viaje, Nanon se quedó en Guadalupe. Joseph y su padre embarcaron en un navío llamado Le Bien-Aimé, el Querido, que navegó rumbo a Burdeos, y el niño viajó instalado en una confortable cabina y no en la bodega, como por desgracia les había pasado a sus ancestros africanos. George regresó al poco tiempo a Guadalupe para atender sus negocios y lo hizo solo, ya que internó a su hijo en un colegio de Angoulême, localidad francesa en la que vivía su hermano Pierre. En casa de este tío pasó Joseph sus vacaciones como estudiante durante 2 años, hasta que en 1755 su progenitor regresó y acompañado de la mejor de las sorpresas para su hijo, ya que viajó con él Nanon. Ambos venían para quedarse porque George lo había dejado todo arreglado para que sus plantaciones pudieran seguir funcionando en su ausencia. Tras permanecer un tiempo en Angoulême, en casa de su hermano, que tenía muy buenas conexiones con Versalles, George fue nombrado gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, gentilhombre ordinario de la Cámara del Rey, un puesto honorario como consejero que le abría las puertas de la corte del rey Luis XV. Esa misma primavera se trasladaron a París y se cree que se instalaron en un espacioso apartamento en el número 49 de la rue Saint-André-des-Arts. George decidió enviar a una escuela de esgrima a su hijo porque llevar y usar un arma en aquella época y lugar era símbolo de distinción, un privilegio al que no todos podían acceder. Así, en 1758, el escritor Nicolas Texier de la Boissière, el mejor maestro de armas de la época, aceptó a Joseph, que entonces tenía 13 años, como pupilo en su academia, donde el joven estudió durante 6 años. Fue la Boissière quien unos años más tarde, en 1780, y precisamente con la colaboración de nuestro protagonista, inventó la máscara de esgrima, que logró reducir el riesgo de sufrir una lesión fatal. La Boissière ayudaba a los jóvenes nobles a prepararse para conseguir los atributos de un caballero que debe desenvolverse en la alta sociedad. Los alumnos no solo recibían clases de esgrima, también de otros deportes como equitación, así como lecciones de música, lenguas extranjeras, literatura, geografía y matemáticas, entre otras materias. Y Joseph, que era muy disciplinado, enseguida destacó entre sus compañeros. Solo 2 años después de su ingreso en la academia, era tan rápido con la espada que derrotaba a los mejores espadachines, según escribió el hijo de su maestro, que fue amigo de Saint George hasta su muerte. Y con 17 años había desarrollado una velocidad increíble y estaba entre los mejores espadachines de Europa. Pero no creáis que fue fácil para Joseph. Si de niño en Angoulême sus compañeros ya lo habían señalado por el color de su piel, en la Academia de la Boissière al principio se encontró con jóvenes aristócratas que no solo lo señalaban por ser negro, sino que lo infravaloraban por haber nacido en una colonia como el hijo bastardo de un hombre con un título recién estrenado. Además, despertaba envidias entre ellos. Pero Joseph había aprendido a hacer frente a la hostilidad que lo rodeaba y al final, gracias a su carisma y sus agradables modales, logró que muchos de los que al principio lo rechazaban terminaran siendo sus amigos y considerándolo un ejemplo a seguir. Su destreza y velocidad con la espada lo hacían
imbatible frente a otros esgrimistas también hábiles, y su fama llegó a tal punto que en 1761, cuando llevaba 3 años en la academia y él tenía 16, un maestro de armas que acababa de inaugurar su primera sala de esgrima en Rouen, Alexandre Picard, lo retó a un duelo público. Se cuenta que Picard se burló del joven llamándolo de forma despectiva el mulato de la Boissière. Al principio, Joseph se negó a medirse con él porque tanto su maestro como él pensaban que lo que Picard quería era conseguir publicidad para su recién inaugurado negocio y no querían seguirle el juego. Sin embargo, el padre de nuestro protagonista, Georges, convenció a Joseph para que recogiera el guante porque veía en este enfrentamiento una forma de combatir los prejuicios que la sociedad parisina pudiera tener sobre su hijo. El duelo, que reunió a cientos de personas en la sala de esgrima de Picard, se convirtió en un evento deportivo en el que se hicieron fuertes apuestas. Y también fue un evento político, ya que del lado de Joseph se posicionaron los partidarios de abolir la esclavitud, mientras que los esclavistas se pusieron del lado de Picard. ¿Adivináis lo que pasó? Pues que nuestro protagonista derrotó con gran facilidad a Picard, quien no tuvo más remedio que reconocer a su rival como el mejor esgrimista de Francia. Para Joseph y su padre, aquella victoria suponía la constatación de que todos los hombres son iguales, independientemente del color de su piel. Además, el flamante campeón también ganó algo más prosaico, un caballo y un nuevo carruaje que su progenitor le regaló por aquella gesta. Según cuenta en su libro el musicólogo Gabriel Banat, se cree que el propio rey de Francia apostó a favor de Joseph, ya que poco después del combate el joven ingresó en la Gendarmería Real, un cuerpo dirigido por el monarca en persona, y que normalmente estaba reservado a los nobles. De esa forma, Joseph Bologne se convirtió en caballero y pasó a llamarse Chevalier de Saint-Georges. Ya no solo lo protegía el título de su padre, ahora tenía el suyo propio. Era todo un logro, aunque insuficiente para Georges, que siempre había soñado con que su hijo fuera uno más entre los aristócratas franceses. Algo imposible en aquella época, porque el código negro, que consideraba cosas y no personas a los esclavos, era inflexible con los mestizos. Estos tenían prohibido llevar ningún título nobiliario del padre. Las obligaciones del Chevalier de Saint-Georges como gendarme eran pocas. Por ejemplo, escoltar el carruaje de los reyes en ceremonias puntuales. Además, cada noche uno de los gendarmes recibía del rey una contraseña que debía pasar a los guardias que estaban en el interior del Palacio de Versalles y en sus alrededores. La primera contraseña que el rey Luis XV le dio a Saint-Georges fue Juan, en recuerdo del combate que ganó a Picard. En 1764, una vez finalizada la Guerra de los 7 Años, su padre, Georges, pudo regresar a Guadalupe para volver a ponerse al frente de sus plantaciones durante un tiempo. Pero antes asignó a Nanon y a su hijo de casi 19 años una anualidad para que no les faltara de nada. A nivel social a Joseph le iba bien. Reconocido por sus compañeros de armas de alta cuna, recibía invitaciones para asistir a bailes y demás eventos sociales, aunque no se dejó llevar por la vida disoluta que llevaban sus amigos nobles, más dedicados que él a los bailes, los cortejos, las apuestas y la holgazanería. Ellos se quedaban en la cama hasta bien avanzado el día, mientras que Joseph, que era un deportista nato, madrugaba para practicar equitación, era un excelente jinete y no dudaba en sumergirse en las aguas del Sena para nadar sin importar la estación del año en que se encontraran. Asimismo, seguramente consciente de que necesitaba esforzarse más que nadie, siguió practicando en las salas de la Academia de la Boissière,
incluso una vez graduado, para perfeccionar su técnica con la espada. Su reputación con esta arma se extendió más allá de Francia, y en 1766, cuando tenía 21 años, llegó a oídos de un joven esgrimista llamado Giuseppe Faldoni, que viajó a París para medirse con él en un combate público. Cuando Joseph se enteró de que era italiano, rechazó la propuesta porque no le gustaba el extravagante estilo de los espadistas de ese país y creía que podía perjudicarle. Pero, según explica en su biografía Banat, Faldoni no aceptó la negativa y se dedicó a recorrer París, quejándose de que no le daban la oportunidad de medirse contra el mejor tirador de Francia. Saint-Georges, harto de que la gente de su entorno le dijera que debido a su honor no podía negarse al duelo, terminó accediendo. El 8 de septiembre de aquel año, cientos de personas, muchos de ellos nobles, se reunieron para ver a los dos rivales batirse en una de las mayores salas de armas de todo París. Y la victoria cayó del lado de Faldoni. Al menos eso es lo que sabemos a través de una carta triunfal y entusiasta que el italiano le escribió a su padre al día siguiente. Aún así, Faldoni no escatimó en elogios hacia su rival. Dijo de él: creen que es el mejor espadachín de Europa y verdaderamente sus estocadas son tan rápidas como un rayo. Por su parte, Saint-Georges siguió enfrentándose a otros que querían mostrarle su superioridad y que fracasaron en su intento. Dada su reputación con la espada, podéis imaginar la cara de asombro que se le quedó al público parisino cuando en 1769 vio al gran espadachín Chevalier de Saint-Georges sobre el escenario de un teatro esgrimiendo un arco de violín, porque ese era el instrumento que el joven de 23 años tocaba en la nueva orquesta del compositor franco-belga François-Joseph Gossec, formada por los mejores músicos, nobles y profesionales de París. Dicha orquesta se llamaba Le Concert des Amateurs e interpretaba en conciertos las sinfonías del propio Gossec y de contemporáneos como el austriaco Joseph Haydn. Por cierto, se cree que Saint-Georges recibió clases de un gran maestro del violín durante sus primeros años en París y llevaba un tiempo practicando con este instrumento y estudiando composición. De hecho, dos importantes compositores de la época, el italiano Antonio Lolli y el propio Gossec, le habían dedicado obras a Joseph cuando el joven aún no había cumplido los 21 años. A esos 20 y pocos años describían a Saint-Georges como una persona madura, atractiva, de figura estilizada, al parecer medía 1,80 m de altura, una altura considerable para la época, inteligente deportista y bailarín consumado, un perfecto caballero que además se convirtió en un músico de talento. Y eso atrajo la atención de las damas nobles, que a menudo lo invitaban a sus salones y solicitaban de sus servicios como violinista, por ejemplo, para organizar conciertos. En 1772, Saint-Georges volvió a sorprender al mundo al hacer su debut como solista y los asombró de nuevo al tocar dos conciertos para violín que él mismo había compuesto. Casi todas sus obras instrumentales se publicaron en un periodo bastante corto de tiempo, entre 1771 y 1779. Las primeras composiciones de Saint-Georges fueron 6 cuartetos de cuerda. En su obra llegarán a figurar, además de otros cuartetos de cuerda, 6 óperas, numerosos conciertos para violín y sinfonías concertantes, sonatas para piano y violín, sonatas para violín, una sonata para arpa y flauta, dúos para violín,
un concierto para fagot y sinfonías, entre otras composiciones. Cuando en 1773 Gossec, el director de la orquesta en la que tocaba Joseph, la abandonó para asumir la dirección de otra orquesta, la del prestigioso Concert Spirituel, lo dejó a él como sucesor. Saint-Georges se había convertido en una celebridad y además de dirigir esta formación musical, era concertino, es decir, el encargado de ejecutar los solos de violín. Le Concert des Amateurs, bajo la batuta de nuestro protagonista, se convirtió en la mejor orquesta sinfónica de París y quizás de toda Europa, según los críticos de la época. A las mujeres de sangre azul que admiraban a Joseph se unió la propia reina, la joven María Antonieta, esposa del nuevo monarca Luis XVI, que ascendió al trono en 1774 tras la muerte de Luis XV. Saint-Georges se convirtió no solo en su profesor de música y en un músico de referencia para ella, sino también en su consejero, aunque nuestro protagonista topó con un sinfín de intrigas en la corte. Así, en 1776, dada su meteórica carrera como músico, se propuso a Joseph, a sus 30 años, para el puesto de director de la Académie Royale de Musique, lo que hoy conocemos como Ópera de París. Un puesto que, solo por su talento y más allá de su buena relación con la reina, ya merecía. Pero perdió esta gran oportunidad por culpa de una trama urdida por dos cantantes, Sophie Arnould y Rosalie Levasseur, y una bailarina, Marie-Madeleine Guimard. Estas tres mujeres informaron a los reyes de que su honor y la delicadeza de su conciencia no les permitirían jamás verse sometidas, y cito textualmente, a las órdenes de un mulato. Fue un golpe certero en la condición anímica del músico, que decidió retirar su candidatura para no perjudicar la imagen de María Antonieta. La monarca, por su parte, siguió invitándolo a tocar con ella en sus salones privados junto a un grupo pequeño de músicos de su confianza, y es bastante probable que ella lo acompañara al piano mientras él interpretaba sus propias sonatas para violín. Para entonces, el Chevalier de Saint-Georges ya no contaba con su padre para brindarle su apoyo, ya que había fallecido 2 años antes en Guadalupe. Por cierto, en su testamento, Georges había dejado a Nanon, que seguía viviendo en París, y a su hijo una importante suma de dinero. Según unas fuentes, la asignación pasó a manos de su hermanastra, Elisabeth Benedictine, cuando se casó, porque era lo que dictaba la ley francesa. Según otras, fue Joseph quien cedió a su hermanastra la anualidad que le había dejado su padre. En cualquier caso, cabe destacar que Elizabeth fue una mujer que siempre que pudo ayudó a su hermano, ya que se sentía orgullosa de él. Como vemos, pese a contar con el apoyo de su familia directa, al Chevalier de Saint-Georges no le permitían olvidar que vivía en una sociedad profundamente racista. Y ejemplo de ello lo eran incluso grandes ilustrados de la época, como el filósofo, historiador y economista David Hume, quien en su obra sobre los caracteres nacionales, publicada en 1753, decía: «Sospecho que los negros son naturalmente inferiores a los blancos. En Jamaica se habla de un negro que toma parte en el aprendizaje, pero seguramente se le admira por logros exiguos, como un loro que ha aprendido a decir varias palabras». Desde luego hoy suenan vergonzosas esas palabras. Igual sucede con las de otros eminentes coetáneos del Chevalier de Saint-Georges, como el escritor, historiador y filósofo francés Voltaire, quien creía en la inferioridad intelectual de las personas nacidas en África. A este hombre de la Ilustración, que justificaba la esclavitud, los blancos le parecían superiores a los negros, como los negros, y son sus palabras textuales, lo son a los monos y como los monos lo son a las ostras y a los demás animales de esta especie. En su ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones de 1756, Voltaire
escribió lo siguiente: sus ojos redondos, sus narices chatas, sus labios siempre gruesos, sus orejas de diferente forma, la lana de sus cabezas, la medida misma de su inteligencia, colocan diferencias prodigiosas entre ellos y otras especies de hombres. Y lo que demuestra que no deben esta diferencia a su clima es que los negros y las negras, transportados a los países más fríos, siempre producen allí animales de su especie y que los mulatos no son más que una raza bastarda de un negro y una blanca o de un blanco y una negra, así como los asnos, específicamente diferentes de los caballos, producen mulas al acoplarse con yeguas. Esto se escribía en el siglo de las luces. Estaba claro que nos quedaba aún mucho por evolucionar. Curiosamente, a Joseph llegaron a llamarlo el Voltaire de la música. En cualquier caso, el compositor no se rindió. Tras su fiasco con la Ópera de París entre 1776 y 1778, publicó otros 2 conciertos para violín y un par de sus sinfonías concertantes. Y en el 79 abandonó casi por completo este tipo de composiciones orquestales para dedicarse a las óperas. En total compuso 6, todas entre 1777 y 1790. Ernestine, con libreto del francés Pierre Choderlos de Laclos, fue la primera de ellas. El estreno tuvo lugar en julio de 1777 y acudió una espectadora de excepción, su protectora María Antonieta. Aunque la música de Joseph obtuvo elogios de la crítica, la obra fue un fracaso, porque no gustó nada el libreto. Por desgracia, se ha perdido la partitura, como ocurre con muchas de las obras del Chevalier de Saint-Georges, y solo nos ha llegado una parte. Ese fracaso al menos le sirvió para que la marquesa de Montesson, escritora y esposa secreta de Luis Felipe, duque de Orleans, se percatara de su talento y lo contratara como director musical de su teatro. Con ello, Joseph además se aseguró alojamiento en la mansión de los duques en la Chaussée d'Antin. Y fue allí donde durante más de 2 meses, desde julio a septiembre de 1778, coincidió bajo el mismo techo con un gran genio de la música, Wolfgang Amadeus Mozart, que en aquel momento tenía solo 22 años. Saint-Georges tenía 33. Es curioso que, como un cumplido, se le empezara a llamar a Saint-Georges le Mozart noir, es decir, el Mozart negro, cuando por aquel entonces, al menos en París, el de Guadalupe era mucho más célebre que el austriaco. Y además, se cree que Wolfgang se inspiró en una de las melodías de nuestro protagonista a la hora de escribir la partitura de su ballet Les Petits Riens, escrita ese mismo año en París. Algunas fuentes incluso apuntan a que tal vez la escribieron juntos, pero es raro que Mozart no nos dejara recuerdo de ello en alguna de sus numerosas cartas. También se cree que la sinfonía concertante en mi bemol de Mozart recuerda a otras melodías de Saint-Georges. Pero volvamos a las obras de Joseph. En 1778 su segunda ópera, titulada La Chasse, tuvo una buena acogida, aunque la de mayor éxito que compuso llegó 2 años más tarde. La ópera L'Amant Anonyme, cuyo libreto se basaba en una obra de la escritora francesa Madame de Genlis. La partitura de esta ópera es, de las 6 que compuso, la única que ha llegado hasta nuestros días. En 1779, el Chevalier de Saint-Georges sufrió un intento de asesinato cuando paseaba con un amigo
por el Boulevard du Temple de París. Eran 2 contra unos 6 u 8 atacantes, pero gracias a la habilidad de Joseph con la espada, ambos amigos salieron ilesos. La investigación policial se cerró enseguida, sin detenidos. Por ello, algunas fuentes creen que los misteriosos atacantes fueron policías secretos de la corte de Versalles, quizás debido a la amistad de San Jorge, que según las malas lenguas era más que una amistad, con la joven reina María Antonieta. Otras fuentes creen que tras el intento de asesinato estaba un marido engañado por su esposa y enfadado con el supuesto amante, Joseph o su amigo. Por cierto, no hemos hablado todavía de las relaciones amorosas de Joseph. Por si os lo estáis preguntando, jamás se casó. Dados el comportamiento y las leyes racistas de la época, tenía prácticamente imposible contraer matrimonio con alguien de su estatus social. Pero algunos lo han descrito como un Don Juan, dado que tenía muchas admiradoras con las que pudo mantener romances. Pero, ¿se enamoró alguna vez? Se cree que sí, de Marie-Joséphine, marquesa de Montalembert, una mujer muy bella y con carácter, que estaba casada con un viejo general, un hombre adusto, 33 años mayor que ella. Marie-Joséphine contrató a Saint George para que dirigiera la orquesta del teatro que ella y su esposo tenían, y al parecer ambos se enamoraron. Incluso se dice que ella llegó a tener un hijo con su amante, pero que el marqués, al descubrir el tono de piel del bebé, se negó a que le prestaran ayuda al pequeño cuando éste enfermó, y terminó muriendo. De manera que el dolor para Saint George fue doble, porque lo separaron de la mujer que amaba y ni siquiera llegó a conocer a su hijo. Algunas fuentes señalan que el intento de asesinato que Saint George sufrió en París pudo estar organizado por el marqués, que buscaba venganza por haber visto manchado su honor. En 1781, Joseph recibió un nuevo revés musical cuando la orquesta que dirigía, ¿recordáis? Le Concert des Amateurs, se disolvió debido a la falta de fondos económicos. Sin embargo, gracias al apoyo de su buen amigo y admirador Luis Felipe II, duque de Chartres y futuro duque de Orleans, que era abolicionista, pudo hacerse con una nueva orquesta, la del Concert de la Loge Olympique, fundada en 1782 y que estaba ligada a una logia masónica en la que el duque era gran maestre. Se cree que este hizo masón al músico caribeño. Dicha institución, le Concert de la Loge Olympique, pasó a la historia por ser la que encargó a Joseph Haydn en 1785 6 nuevas sinfonías, las llamadas Sinfonías de París, todo gracias a las negociaciones llevadas a cabo por el Chevalier de Saint George, director y concertino de la orquesta, que luego las interpretó 2 años más tarde. En aquel entonces, Haydn era considerado el mejor compositor de Europa, con permiso de Mozart. En ese mismo año, 1785, falleció el duque de Orleans y la marquesa de Montesson, su viuda, cerró su mansión y su teatro y se retiró a vivir en un convento. Así, el Chevalier de Saint George no solo perdió a estos mecenas, sino también el alojamiento. Por suerte, el nuevo duque de Orleans, Luis Felipe II, le regaló un pequeño piso en el Palais Royal, que era propiedad del noble. E irse a vivir al Palais Royal colocó a Joseph en el centro del terremoto político que se vivía en torno al duque, que era el nuevo líder del partido orleanista, la principal oposición a la monarquía absoluta vigente, pese a que era primo del rey, Luis XVI. En el Palais Royal fue donde muchos consideran que se empezó a fraguar la Revolución Francesa. Luis Felipe II llegó a ser conocido por los revolucionarios como Philippe Égalité, Felipe Igualdad, ya que creía en la igualdad de todos los hombres. Se le veía como una alternativa a una revolución sangrienta, pero cuando ésta tuvo lugar,
él se mostró partidario de los revolucionarios. Pero regresemos a 1785. Los planes del duque de Orleans para reconstruir el Palais Royal dejaron al Concert de la Loge Olympique sin sede y a Saint-Georges sin trabajo. Ante esta situación, el duque optó por llevarse a su protegido a Londres, puesto que el príncipe de Gales, el futuro Jorge IV, que era su amigo, siempre le había expresado su deseo de conocer al famoso esgrimista que por entonces ya tenía 39 años. En la capital británica, Saint-Georges disputó diversos torneos de exhibición. El más famoso tuvo lugar en abril de 1787. Se celebró en la Carlton House, mansión de Londres que por aquel entonces era el hogar del príncipe de Gales. Su rival, un francés llamado Charles de Beaumont, más conocido como el Chevalier d'Eon, un diplomático, oficial, diestro esgrimista, hombre de letras y espía que había formado parte de los servicios secretos de Luis XV. Durante la primera mitad de su vida, d'Eon había vivido como hombre y durante esta segunda mitad lo estaba haciendo como mujer, una época en la que fue conocido como Mademoiselle Beaumont. Por ello, en este cuadro que recrea aquel duelo, aparece vistiendo ropas femeninas. A la izquierda podemos ver al Chevalier de Saint-Georges parando el ataque de Beaumont, quien en el momento del combate rozaba los 60 años. Se cree que ganó Beaumont, aunque no hay certeza de ello. Algunas fuentes señalan que Joseph se dejó ganar por supuesta galantería al enfrentarse a una mujer. Otros que fue por la edad de su rival, ya que ambos contendientes se conocían porque se habían batido con anterioridad en París, cuando d'Eon vestía como un hombre. En aquel viaje a Londres, donde el pintor estadounidense Mather Brown pintó el famoso retrato del Chevalier de Saint-Georges, este no solo se exhibió con la espada y con el arco de su violín. El jefe de gabinete del duque de Orleans, Jacques-Pierre Brissot, tenía un plan complementario para él: que se reuniera con los parlamentarios abolicionistas ingleses William Wilberforce, John Wilkes y el reverendo Thomas Clarkson, para hacer de enlace y pedirles consejos de cara a la creación de una asociación que Brissot cofundaría un año más tarde, la Société des Amis des Noirs, Sociedad de Amigos de los Negros. Esta tenía por objetivo conseguir la igualdad entre blancos y negros libres en las colonias, la prohibición inmediata de la trata de esclavos y la desaparición progresiva de la esclavitud. Durante otro viaje a Londres, Joseph sufrió un nuevo intento de asesinato. Una noche, cuando iba camino de casa de unos amigos para tocar, un hombre armado con una pistola intentó atracarle. Saint-Georges lo desarmó y entonces aparecieron otros 4 hombres que se le echaron encima al mismo tiempo. Pero Joseph, valiéndose de su bastón como si fuera una espada, se deshizo de todos. Las magulladuras que le hicieron no le impidieron continuar con sus planes y se fue a tocar con sus amigos. Se cree que aquel fue un intento de asesinato disfrazado de robo que había planificado una organización esclavista para poner fin a las actividades del Chevalier de Saint-Georges en defensa del abolicionismo. Como sabemos, en 1789 terminó estallando la Revolución Francesa. Joseph regresó ese año a París tras pasar una buena temporada en Londres, donde había frecuentado al príncipe de Gales. Decidió marcharse al norte de Francia para hacer una gira de conciertos, pero dado que congeniaba con los ideales de igualdad, libertad y fraternidad de los revolucionarios, terminó alistándose como voluntario a sus 44 años en la Guardia Nacional de la ciudad de Lille, que era donde residía en ese momento. Lo ascendieron un año después y como coronel lideró la Legión de Saint-Georges, el primer regimiento compuesto por soldados negros y mestizos en Europa, que en principio iba a estar integrado por 200 hombres de caballería y 800 de infantería, todos ellos voluntarios atraídos por el famoso nombre de su líder.
pero que después, por órdenes de arriba, terminó mermado. A muchos integrantes de esta legión los enviaron, por ejemplo, a sofocar levantamientos que se estaban produciendo en las colonias, lo que enfadó bastante al Chevalier de Saint-Georges. Además, este se quejaba a sus superiores de que no disponía de oficiales, caballos y equipo suficientes, y para él era fundamental proteger en la medida de lo posible las vidas de sus hombres. Por cierto, ¿sabéis quién fue su lugarteniente? Un hombre que, como nuestro protagonista, también era mestizo e hijo de un marqués terrateniente con esclavos. Thomas Alexandre Dumas, futuro padre del novelista Alejandro Dumas. La Legión de Saint-Georges participó en la guerra entre la Francia revolucionaria y la monarquía austriaca. Nuestro protagonista fue reconocido como un héroe por cómo plantaron cara ante el ejército enemigo en Lille en 1792, y en su faceta como músico escribió un requiem en recuerdo de los fallecidos en esta localidad norteña, ya que sus servicios como militar los compatibilizó siempre con sus conciertos. Sin embargo, poco tiempo después, en noviembre de 1793, durante el reinado del terror, los hombres de Robespierre lo metieron en la cárcel y allí se quedó a la espera de su ejecución. Según unas fuentes, lo acusaron de corrupción y mala gestión. Según otras, ni siquiera hubo cargos. Algunas incluso afirman que fue por simpatizar con la monarquía, ya que había mantenido una estrecha relación con una de las personas más odiadas por los revolucionarios, María Antonieta, guillotinada un mes antes del encarcelamiento de Joseph. También su buen amigo el duque de Orleans acababa de ser guillotinado. El caso es que el compositor, pese a escribir varias cartas pidiendo su liberación, él alegaba que estaba comprometido con la revolución, permaneció en prisión hasta que Robespierre perdió el poder al año siguiente. Pero ya no le permitieron retomar su puesto como mando militar ni entrar en contacto con sus hombres. Se cree que en 1796 viajó a Saint-Domingue, la actual Haití, para, junto con otros 15.000 soldados franceses y toneladas de armas, apoyar la importante revuelta de esclavos iniciada en la isla 5 años atrás. Pero lo desanimó profundamente constatar la lucha que enfrentaba allí a negros y mestizos, un enfrentamiento que tiempo después de que él hubiera regresado a París, a finales de siglo, vivió su mayor auge con la llamada Guerra de los Cuchillos. Una vez de vuelta en la capital francesa, el Chevalier de Saint-Georges tenía el ánimo suficiente para en 1797 volver a ser el director de una nueva orquesta, Le Cercle de l'Harmonie, que también formaba parte de una logia masónica. Según sus propias palabras, a los 51 años, nunca antes había tocado tan bien el violín, así que aunque varios de sus biógrafos relatan que Saint-Georges murió en la miseria, probablemente no fue así, sino que en el momento de su fallecimiento seguía viviendo de la música. Saint-Georges pereció el 12 de junio de 1799 debido a complicaciones derivadas de una infección en la vejiga. Tenía 53 años. Tuvo una segunda muerte cuando Napoleón Bonaparte reinstauró la esclavitud en Francia en 1802, ya que se prohibió a las orquestas tocar las obras del Chevalier de Saint-Georges, que quedaron en el olvido durante casi 2 siglos. Por suerte, desde hace unos años se ha empezado a redescubrir al primer compositor de música clásica negro y uno de los compositores franceses más famosos de su tiempo. Y hasta aquí nuestro megavídeo de grandes figuras de la música. ¿Cuál os ha resultado más interesante?
¿Queréis que publiquemos más vídeos de 12 horas como este? ¿Y sobre qué tema os gustaría que tratasen? Contádnoslo abajo en los comentarios. Por cierto, si os habéis quedado con ganas de más, no os perdáis este otro megavídeo que hicimos sobre grandes enigmas de la historia. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.